Ongi etorriak izan Donostiako Udalbatzarrera. Bienvenidos al Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián.
Bueno, bai, egun on guztioi, prest badin bagaude, hasi egingo gera eta plenoari hasiera eman aurretik akziodunen batzar orokorra daukagu, Compañía de Tranvía de San Sebastián, Sociedad Anónima elkartearena, eta eguneko gai zerrendan dauzkazuten puntuak jasotzen duten bezala. Lehen puntua izango ditzateke 2019ko abenduaren 31ean buruturiko ekitaldiaren urteko kontu arruntak, kudeaketa txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea. Puntu honen aldeko botuak. Repito, estamos en la Junta General de Accionistas de la Compañía de Tranvía, ¿vale? Y estamos en el primer punto, que es la aprobación de las cuentas. Bai? Orduan, berriz, horren aldeko botuak, ¿qué? Esaten nahi nintzen ekiutekoz eta jendea momentu hortan sartzen nahi zen. Bueno, la tercera bada vencida. Danak eserita gaude? Bueno, bai ez? Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, Markel. Bueno, EH Bildu eta Elkarrekin Donostiak abstentzioak, gainontzekoak alde. Onartzen dira beraz. Bigarrena izango ditzateke gaderak konpentsatzeko ekarpena onartzea. Honen aldeko botuak, talde sozialista jeltzalea EH Bildu eta talde popularra. Kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak. Onartzen da beraz. Hirugarrena, kontu ikuskariak izendatzea. Honen aldeko botuak, talde popularra, sozialista, jeltzalea eta EH Bildu. Kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia. Onartzen da ere bai. Eta azkenik, erabaki hauek jasoko dituzkeen akta onartzea, aldeko botuak, hau batez. Amaitu da beraz akziodunen batzar orokorra eta orain bai plenoari hasiera emango genioke, aldez aurretik dauzkagu premiaz aurkeztutako 3 ekimen, eta gero idazkariari galdera bat egin nahi diot, zeren badaukagu batzordetik pasa ez den puntu bat, ez dakit hori ere orain botatu behar dugun, edo gero, ez? Justo tratatu aurretik. Bueno, orduan tratatuko ditugu denik eta behin, aurkeztutako 3 premiazko ekimenak, txanda txiki bat irekiko dugu premiazkotasun hori justifikatzeko, gogoratu premiazkotasuna justifikatzeko dela txanda, ez beste ezertarako. Ez ondo iruditzen zaizuen, baina agian sorosleen inguruan dauden ekimenak, bat Elkarrekin Donostiarena, bestea EH Bildurena da, txanda berean egin dezakegu premiazkotasuna, antzekoak izango dira arrazoiak pentsatzen dut. Orduan, lehenengo egingo dugu ugartearen ingurukoa, hori Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk aurkeztu duten interpretazio eskaera da, eta premiazkotasuna justifikatzeko lehen txanda Elkarrekin Donostiari emango nioke. Bai? Bai, egun on guztioi. Bueno, hemos presentado una interpelación de urgencia en relación a los accesos a la isla junto con EH Bildu, ya que la próxima semana se abre la isla a visitantes a través del servicio de motoras habitual en temporada de playas. Este año a la situación por las obras en el faro se le añade la circunstancia excepcional provocada por la pandemia del COVID, con restricciones, por ejemplo, en la concha y distintas medidas para garantizar la seguridad sanitaria y el distanciamiento físico. Y ese hecho nos llevó a presentar una serie de preguntas en comisión. Preguntábamos por si se habían planteado fijar un aforo para acceder a la isla y, en caso afirmativo, quién gestionaría su control. La respuesta que nos dio el concejal delegado en este sentido fue que se iba a dejar en manos de los trabajadores de la empresa que gestiona las motoras que hacen el servicio de transporte a la isla en función del volumen de la gente en los viajes que se fueran realizando, y es un hecho que nos pareció preocupante. Creemos que de esta manera pues el Gobierno municipal está haciendo una dejación de su responsabilidad, máxime en la situación en la que estamos.
y sobre todo teniendo en cuenta que para la empresa el volumen de visitantes supone su medio de vida, ¿no? Por ese motivo, bueno, pues creemos que es necesario, además, que ante las declaraciones del alcalde en rueda de prensa este martes relativas a la evolución de las obras en el Faro y la apertura de la isla a visitantes, calificando la situación como óptima, creemos que es necesario, bueno, pues sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias en las que está el entorno del Faro, que nos den unas explicaciones al respecto, y por eso hemos presentado esta interpelación de urgencia, porque nos sorprende que ante las denuncias de colectivos y ciudadanía ante destrozos medioambientales en el entorno del Faro, el alcalde diga que no son destrozos, sino que son unas obras en ejecución, ¿no? Estas obras no iban a ser en el interior del edificio, y a que viene abrir unas pistas en campas que nada tienen que ver con el edificio y el espacio inmediatamente exterior, ¿no? Creemos que es sumamente urgente no demorar este asunto, si voy terminando, y emplazamos al alcalde, bueno, pues a organizar una visita con técnicos y escultura para que nos expliquen a los grupos municipales los pasos dados en el ámbito, cómo van a proceder a recuperar medioambientalmente este ámbito, así como los pasos a dar para una gestión adecuada de accesos, teniendo en cuenta la actual situación sanitaria. Queremos recordar que en numerosas ocasiones y de forma repetida hemos solicitado la protección medioambiental de este espacio, y hoy constatamos que no se ha garantizado esa protección. Y a la vista de los destrozos ocasionados, hoy tenemos la certeza de que era necesario el informe de impacto medioambiental, que finalmente no se realizó. Eskerrik asko. Zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, haizeak guztia esandulakoan nago, agian bai azpimarratu nahiko nuke eta urgentzia azpimarratzeari begira ere bai. Azkenengo hilabetetan guztiok ikusi dugula, edo deskonfinamenduaren fase ezberdinetan zehar igarotzen joan geranean, hondartzak eta itsasoko bainuen inguruko bagaiak zenolako buru hausteak edo sortzen ditun, ez? Kezka horretatik abiatuta, eta haizeak aipatu duen momentu honetan Santa Clara uhartean bereziki goikaldean dagoen lanen ondoriozko egoera horren gaitikan, pertsonen batzordean interpelazioa eta erantzuna, haizeak esan duen bezala, izan zen, ugartearen edukiera edo aforoaren inguruko erabakiak, ontzi zerbitzua edo kudeatzen duen enpresaren esku, enpresako langileen esku egongo zirela. Ulertuta berriro diot, eta udara gerturatu ala, nola hondartzen inguruko kalapita edo kudeak eta guztiak, gero eta geriago gelditzen den, zenolako buru hausteak sortzen ditun, premiazko edo presazko zea ikusten genuen, ugartea beraren edukieraren inguruko kudeak eta ere bai, beste modu batetara egin ahal izateko. Eskerrik asko, orain gainontzeko taldeak, talde popularrak. Sí. Eskerrik asko, Alkate jauna. Muy brevemente, el verano tiene 3 meses. Si no tratamos esto ahora, perdemos un mes más. Entonces entiendo que en este sentido sí que es urgente el tratamiento de esta situación, como también es urgente el tratamiento de la situación del servicio de vigilancia en la playa, como también es urgente la tratación, o debería ser urgente el tratamiento del acceso eficiente, del control eficiente de los aforos de la playa, sobre todo de la playa de la Concha. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak, talde jeltzaleak. Bai, egunon, guk Santa Clara uhartearen inguruko interpelazioni premiazkotasuna ez diogu ikusten. Alde batetik aurreko asteko batzordetan 10 galdera erantzun izan genituelako, eta uste dut hemen aipatudan kezka hori ez zala azaldu, bigarren txandarik ez zalako izan, eta bertan azaldu zen informazio guzti hori gaur egun dagoen iguala dalako. Ez dago aldaketarik, aurreko asteko egorari dagokionez, eta bestalde, bai aipatu nahiko nukela, honen inguruan hasiera-hasieratik Santa Clara uharteko arte instalazioaren hasieratik gogoan dut aurreko agintaldian bozeramaile guztiak juntatu ginala, eta bertan azaldu zen erabateko disposizioa zegoela, behin zalantzak edo galderak zeudenean, bai komisarioak edo udalean daukagun teknikaria buru belarri gai honetan, edozter suertatzen baldin bazan erantzun egingo zuela. Eta horrela, suertatu danean, horrela jardun dute, horrela erantzun dute, beraz ez dut uste beharrezko danik beti ere horrelako zalantzak edo kezkak asetzeko bide hauetara jotzea, ez? Pleno bateko bezperan premiazkotasuna daukan interpelazio bat sartu zuzteret beste bide batzuk badaudela, eta horrela galdetu denean erantzun egin dela, eta horrela egiten bada ere erantzungo dugu arazorik gabe, baino uste dut gaurko honetan, pleno honetan honek ez daukala lekua.
Ondo da, txanda agortuta bozkatu egingo dugu, beraz, proposamen hau gaur tratatzearen aldeko botuak. Talde Popularrak, EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak. Talde Jeltzaleak eta Talde Sozialistak, beraz ez da eguneko gai zerrendan sartzen, eta orain aztertuko ditugu, edo aztertuko dugu premiazkotasuna beste bi ekimenen inguruan, batera egingo dugu, lehenik eta behin Elkarrekin Donostiak izango du hitza. Bai, mila esker, eta egun on guztioi. En primer lugar, agradecer a los trabajadores del Servicio de Vigilancia y Salvamento de las Playas de Donostia que hoy están aquí, ya que, como hemos sabido, están movilizados desde el comienzo de la temporada, desde el pasado día 15. Creo que todos y todas hemos tenido la oportunidad de verles en las playas reivindicando sus derechos y, sin embargo, el Gobierno municipal no ha habido razón para que se vaya a dirigir a ellos a saber la circunstancia por la que se están movilizando y que están reivindicando. Me parece una buena oportunidad. Hoy, desgraciadamente, ellos no van a poder tomar la palabra en el Pleno y creo que, que es un elemento también a tener en cuenta de cara a futuro, de que ellos mismos puedan reclamar sus derechos y exponer su situación. En todo caso, voy a pasar a justificar la urgencia por el que hemos presentado la interpelación. Nos parece sumamente urgente saber por qué, después de que el año pasado se viviera un comienzo de temporada igualmente complicado y en el que no se contó con todo el material necesario hasta mitad de temporada, volvamos a vivir esta situación hoy y el Ayuntamiento no haya tomado cartas en el asunto para supervisar este comienzo de temporada. Los trabajadores del servicio tienen unas instalaciones, unos vestuarios para el personal, que no han sido acondicionados tras 8 meses cerrados. Nos parece sumamente urgente saber el motivo. Igualmente, el personal, ante la situación provocada por la pandemia, no ha recibido formación para los nuevos protocolos de actuación. Lo que se les ha hecho ha sido enviarles los protocolos 2 horas antes de que empezaran el servicio, el mismo día 15 de junio. ¿No creen que el Ayuntamiento debiera de haber supervisado el servicio teniendo en cuenta la implicación que podría tener para el propio Ayuntamiento que no se garantice la formación adecuada a estos profesionales que llevan a cabo este servicio esencial en estas circunstancias? ¿Les parece normal esto? A nosotras no, desde luego, y por eso hemos presentado esta interpelación de urgencia, porque creemos que no se puede esperar un mes más para tratar la situación del servicio. Hay personal que ha sido llamado a trabajar el domingo a las 12 de la noche para incorporarse la mañana siguiente. Y tras 2 semanas de trabajo, aún hoy hay trabajadores con experiencia que no han sido llamados a incorporarse al trabajo. No entendemos que se mantenga esta situación. Y no lo entendemos porque se produce por un motivo determinado, y es que en el pliego del contrato nuevamente este año no se ha incorporado la subrogación de los trabajadores. No es para reproducir la interpelación en su totalidad, el turno es para justificar la urgencia. Le comento la urgencia porque evidentemente hay trabajadores que después de que llevan 10 días ya el servicio en marcha no están trabajando y no están trabajando porque no se ha incorporado en el pliego la subrogación de los trabajadores, cosa que fue un acuerdo de la huelga de 2018 para que cesaran de la huelga. Y hoy, cuando se consigue ese acuerdo para todo Guipúzcoa, Donostia increíblemente pasa de tener la subrogación incorporada a quitarla. Señora Garay, está usted formulando la interpelación. Termino. Nos parece que la falta de material, la demora en la entrega de los protocolos, todo esto que se ha producido durante esta semana pasada, se podía haber evitado si los trabajadores se les tuviera en cuenta, se les garantizara que año tras año, que son los que conocen la playa, sigan haciendo su labor. Nos parece sumamente importante que el Ayuntamiento dé respuestas a esta situación actual porque, como ven, están movilizados y el Gobierno municipal nos ha dirigido a ellos para saber en qué condiciones están y qué necesitan para hacer su labor de forma que se garantice la seguridad, no solo la suya, sino de todos los donostiarras que vamos a las playas. Eskerrik asko. Zuri, EH Bildu taldearen txanda. Bai, egun on guztioi. Elkarrekin Podemoseko ordezkariak adierazi duen bezala, interpelazio urgente honekin eskatzen duguna da gaur hemen ditugun sorosleen lan baldintzen inguruko posizionamendu bat ematea eta jakitea zer dela eta udal gobernuak ez duen subrogazioaren gaia sartu azkeneko urteetan. Garai Andereak aipatu duen bezala 2008ko greba mugagabearen atarian akordioa sinatu zen eta bi baldintza argi eta garbi bi bete behar zeuden akordio horretan udalaren aldetik. Nik uste danak daukagu da zorrotz jokatzeko bete beharra. Eta Garai Andereak gaizki egin du, interpelazio osoa egin baitu,
eta premiazkotasunarekin gaude, eta orain ikusten dut bide beretik hasten zera da, eta eskatuko dizut premiazkotasunaren arrazoia justifikatzea. Horretaz dadako txanda. Bueno, agian alkateak nahiago du idaztea oposizioari zer esan behar duen. Rodilloa pasatzen hasten bagara, nahi badezuzuk eman guri diskurtsa. Neri dagokit pleno honetan danen artean dauzkagun arauak betetzen saiatzea. Da orduan eskatu behar dizut, dagokion puntuan, dagokiona aztertzea. Gainontzeko eskatuko dieten bezala. Zergatik da urgentea? Urgentea da ez dezutelako akordioa bete 2018tik. 2018tik. Zergatik da urgentea? Urgentea da sorosleak greban daudelako hondartzetan eta aukera dagoelako uztailean akordio bat egiteko enpresarekin. Zergatik da urgentea? Urgentea da zerbitzu publiko bat delako eta zuen erabakia dela subrogazioa ez sinatzea aurrezteko, dirua aurrezteko naiz eta zerbitzu publikoa izan eta ez dezutelako zerbitzu publikoen aldeko apustu bat egiten gaur pleno honetan gai askorekin ikusiko dugun bezala. Horregatik da urgentea. Eskerrik asko. Orain beste taldeen txanda, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Bueno, yo vuelvo a insistir, el verano tiene 3 meses. Ahí radica la urgencia de esta moción. Otra cosa es que el gobierno no quiera debatirla y no sé si ahora van a votar ustedes en contra de la urgencia o van a votar a favor. Como han votado, el punto anterior era, desde mi punto de vista, igualmente urgente, por lo mismo que porque le subrayaba antes, y ustedes han votado en contra pues para no porque no sea urgente, sino para no debatirlo. Yo les invito a que abran la mano, oye, y debatamos este punto también. Que es urgente, yo creo que es impepinable. Pero bueno, cada uno vota en conciencia. Es que ricasco. Bueno, sigo sin saber por qué considera usted que es urgente, pero bueno. Talde sozialistaren txanda. Bai, mila esker, alkate jauna. Nosotros vamos a votar en contra de la urgencia porque el servicio de salvamento y socorrismo, como aquí se ha dicho, se está dando desde el 15 de junio sin ningún problema y porque desde 2018 y fundamentalmente desde 2019 que el órgano administrativo de recursos contractuales el 16 de mayo de 2019 desestimó el recurso interpuesto por el sindicato ELA dando la razón al ayuntamiento sobre la imposibilidad legal de que el Ayuntamiento de San Sebastián se pueda subrogar al personal, no hay nada más de qué hablar. Este tema está zanjado legalmente y el servicio, insisto, se está dando, el servicio público, sin ninguna afección ni a los usuarios ni usuarias, cumpliéndose los protocolos establecidos y las exigencias establecidas en el pliego de condiciones que tiene más de una y de 2 referencias al COVID-19 y a los protocolos de actuación. Mila esker. Zuri, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, eta bozketetara pasatuko gera. Biak bozkatuko ditugu banan-banan. Lehenengo, Elkarrekin Donostiak aurkeztutako interpelazio eskaera, aitzoderan eta ez dago, baina bueno, bozkatu egingo dugu, aldeko botuak. No, ya sé que no vale. Pero, hombre, berriro botatuko dugu. Elkarrekin Donostiak aurkeztutako proposamenaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, oposizioko 3 taldeak alde eta gobernuko 2 taldeak kontra, eta orain EH Bildu taldeak aurkezten duen proposamenaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde popularrak eta EH Bilduk alde, kontra, talde jeltzaleak eta talde sozialistak kontra, beraz ez da eguneko gai zerrendan sartuko. Eta orain bai, eguneko gai zerrendari ekingo genioke, den puntuan daukagu 2008ko maiatzaren 28an izandako bileraren akta onartzea, ontzat joz gero, ez baldin badago eragozpenik, zuzenean bozketara pasatuko gara. 2008ko maiatzaren 28an izandako bileraren akta onartzea, ontzat joz gero. Akta onartzearen aldeko botuak, aho batez, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 2. puntua, tokiko gobernu batzarrak ordezkaritzei buruz hartutako erabakien aldaketaren berri ematea. Asunto número 2 del orden del día, dando cuenta de modificaciones del acuerdo de la Junta de Gobierno local sobre delegaciones. Se da cuenta así
de un acuerdo de Junta de Dar Gobierno cuenta de local modificaciones del 2 acuerdo de junio, Junta de Gobierno por el que se local deja sobre pactado sin delegaciones. efecto el acuerdo adoptado de la Junta de Gobierno local con fecha 17 de marzo, por el que se delegaban al concejal delegado de Hacienda y Finanzas todas las competencias que la legislación vigente reconoce a la Junta de Gobierno local en materia de contratación. Asimismo, de 2 de junio, el acuerdo de Junta de Gobierno local, por el que se dejan sin efecto el acuerdo excepcional y transitorio adoptado por la Junta de Gobierno local de fecha 17 de marzo, por el que quedaron suspendidas las exclusiones que se producen en la delegación de atribuciones de la Junta de Gobierno en los delegados, recuperando así, mediante esta última resolución, todas sus competencias la Junta de Gobierno local. Hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren puntua, alkatearen ebazpenen kontu ematea. Alkatearen ebazpenen kontu ematea. 3. La citación de cuentas de resoluciones de alcaldía. Se da cuenta así de resolución de 18 de mayo pasado, por el que se deja temporalmente en Dación de cuenta de resoluciones de alcaldía. de la ordenanza reguladora de terrazas, fijando los horarios. Y en segundo lugar, se da cuenta del decreto de alcaldía, por el que se deja se suspende el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 5 de la Ordenanza Municipal de Uso y Aprovechamiento de las Playas, que es el que indica cuál es la temporada de baño, y se encarga a la concejala delegada la determinación de las medidas necesarias para la ejecución más adecuada de la temporada de baño 2020 y los servicios de playa. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako laugarrena, garraio zerbitzu erregularrari izaera publiko zergazkoa ez den ondare prestazioa arautzen duen udal ordenantzaren eranskinaren aldaketaren berri ematea. Garraio zerbitzu erregularrari izaera publiko zergazkoa ez den ondare prestazioa arautzen duen udal ordenantzaren eranskinaren aldaketaren berri ematea. La prestación patrimonial de carácter público no tributario por el servicio de transporte regular. Se da cuenta así de cómo fue aprobada inicialmente esta muy primera modificación en sesión plenaria de 31 de enero de 2020, que durante el periodo de exposición al público no ha habido ninguna alegación, por lo que de conformidad con el artículo 749 de la Ley 785 se entiende definitivamente aprobado el acuerdo, y de todo ello se da cuenta al Ayuntamiento Pleno. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako bosgarrena, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número... Bozeramaile batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Dando cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta así de declaración institucional aprobada en la Junta de Portavoces. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Con el Día del Orgullo LGTBI 2020. Fue aprobada por unanimidad. Eta orain erabaki zatira pasatzen gera hurrengo puntuarekin. Gai zerrendako seigarrena, IB 12 hilarra eremuari IB 12 hilarra eremuari AI18.2 ereski eta deposito IB 17 Fundación Matia partzelei eta erreguneko lusai buruzko Donostiako hiria antolamenduko plan orokorraren xedapen aldaketa. Asunto número 6 del orden del día. Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana. Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana. Aprobación inicial, ámbito IB 12 Illarra, parcelas Villa Ereski, depósito IB 17 Fundación Matía y a terrenos de Reguenea. 17 Fundación Matía. Se propone al Ayuntamiento Pleno la opción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter inicial la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referente al ámbito IB 12 Illarra a las parcelas Villa Ereski AY 18 Munto, depósito IB 17 Fundación Matía y a terrenos de Reguenea, documento fechado en abril de 2020. De cara a la aprobación provisional, se redactará un documento que recoja las condiciones marcadas en los informes y solvente de acuerdo a los mismos todas las cuestiones planteadas. 3. Someter el expediente al trámite de información pública durante el plazo de un mes. 2. 3. Proceder a la suspensión en el plazo máximo de 2 años de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias en la totalidad del ámbito objeto de ordenación en los términos del artículo 85 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. La suspensión se extinguirá en todo caso con la aprobación definitiva de la presente modificación. 4. Y último, convocar al Consejo Asesor de Planeamiento Municipal al objeto de que emita el correspondiente informe respecto a la modificación. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación.
Bai, delegatuak dauka hitza. Bueno, eskerrik asko. Bajo la iniciativa del Ayuntamiento ha sido redactado y presentado el documento de modificación del Plan General de Ordenación Urbana referentes al ámbito IB12 Illarra, parcela Villa Ereski y depósito Fundación Matía y a terrenos de Reguenea. El documento de modificación general, promovido por el Ayuntamiento de San Sebastián, ha sido redactado en base a los informes de los servicios técnicos municipales y criterios expuestos en el convenio urbanístico que se firmó el 13 de junio de 2019, subsanado y justificando los aspectos indicados en informes anteriores. Este proyecto afecta ámbitos y parcelas de características y condicionantes diversos que el planeamiento vigente destina preferentemente a desarrollos residenciales sin perjuicio de salvedades como las referentes a la parcela depósito y los terrenos de Reguenea. Promovido en este contexto, los objetivos y las propuestas son sintetizadamente las siguientes: ahondar en la adecuación del desarrollo urbanístico del subámbito IB12-1 y de las parcelas Villa Ereski y depósito a las pautas propias del desarrollo urbanístico sostenible mediante el incremento de su edificabilidad urbanística, de la densidad urbana en condiciones que garanticen su calidad. Ahondar con estas pautas en la lucha contra el cambio climático, la apuesta por la movilidad sostenible y la eficiencia en la utilización de los recursos, agua, energía, además del suelo. Incrementar la edificabilidad urbanística residencial y el número de viviendas del subámbito IB12-1. Este incremento se complementa con la modificación de la tipología edificatoria prevista en el planeamiento vigente, A40 residencial de bajo desarrollo por la de A30 residencial de edificación abierta. Asimismo, incrementar la edificabilidad urbanística y el número de viviendas de la parcela Villa Ereski, fijándola en un total de 6.417 metros cuadrados techos. También en este caso, ese incremento se complementa con la modificación de la tipología edificatoria prevista en el planeamiento vigente. Destinar la parcela depósito a usos dotacionales públicos asociados en parte a alojamientos dotacionales y el resto a espacios libres locales. Destinar los terrenos de Reguenea a espacios libres generales, sistema general, requeridos y o vinculados al incremento de los desarrollos residenciales previstos en el subámbito IB12-1 y en la parcela Villa Ereski. Y clasificar la totalidad de los terrenos afectados como suelo urbano. Y en cuanto al estándar de vivienda protegida, el incremento de desarrollo residencial ahora previsto en el subámbito IB12-1 se ha de adecuar al estándar de vivienda protegida regulado en ellas para los suelos urbanos sujetos a actuaciones integradas. Ello conlleva a que habrá nuevas viviendas de promoción libre el 50%, 131 viviendas, y nuevas viviendas protegidas, protección social y tasada, 131 viviendas, un total de 262. Y la propuesta del proyecto conlleva el incremento, como bien hemos dicho, y la mejora de las condiciones reguladoras del estándar legal de viviendas protegidas, en cuanto menos los dos extremos siguientes. Por un lado, cuantitativamente, al prever el destino a vivienda protegida de un total equivalente al 43% del incremento de edificabilidad residencial previsto, superior al 40% legal, y por otro, cuantitativa y cualitativamente, al prever el destino a vivienda de protección social VP en régimen general, al 31% del incremento de edificabilidad residencial previsto. Y es por ello que, teniendo todos los informes favorables, entendemos que el documento está preparado para su aprobación inicial. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, mila esker. Bueno, tal y como expresé en comisión, desde nuestro grupo presentamos en su momento unas alegaciones y un recurso al propio convenio de Illarra. Bajo nuestro punto de vista, este documento presenta varios problemas. El primero de ellos en el ámbito de Illarra, clasificado actualmente en el vigente Plan General como suelo urbanizable, se reclasifica como urbano en el presente proyecto de modificación puntual. Desde nuestro punto de vista, y sobre todo teniendo en cuenta que el decreto 123/2012 de estándares urbanísticos en el artículo 20 señala que los terrenos que mediante figura de modificación puntual se reclasifiquen a urbanos por ejecución de planeamiento vendrán obligados a mantener los estándares propios del suelo urbanizable en cuanto a edificabilidades urbanísticas mínimas y máximas, superficies de reserva de terrenos para dotaciones públicas de la red de sistemas locales, así como para vivienda de protección pública. Ateniéndonos a esto, vemos, sin embargo, que se aplica al aumento de edificabilidad el estándar mínimo de vivienda protegido establecido para suelo urbano, el 40%, en lugar del que debiera de corresponderse para suelo urbanizable, que sería del 75%. En segundo lugar, el segundo problema, creemos que igualmente en el ámbito de Villa Ereski el proyecto presentado destina en su integridad la edificabilidad a vivienda libre,
cuando a la vista de la gravedad del problema de la vivienda en Donostia, entendemos que debiera destinarse una parte, sin duda, a vivienda protegida. Y en último lugar, en cuanto a Erreguenea, en comisión también lo trasladamos. Para cumplir el estándar legal de espacios libres y zonas verdes, el proyecto califica como Sistema General de Zonas Verdes una parcela de suelo no urbanizable situada en Erreguenea, calificada ya como rural de protección especial, es decir, el documento no va a aportar ningún espacio nuevo para mantener la correlación entre edificabilidad y zonas verdes materiales. Si además se analiza el propio espacio propuesto, se ve que se trata de un suelo alejado de la actuación de la que se trata, sin accesibilidad y con una pendiente ostensible. Por ese motivo, desde nuestro grupo trasladamos a la concejala delegada una serie de preguntas. En primer lugar, en relación a Iyarra, teniendo en cuenta que se ha reclasificado como urbano y, como he citado en el artículo 20 de estándares urbanísticos, se exige mantener los estándares propios de suelo urbanizable y en este caso no se ha dado, considera la concejala delegada que el incremento de edificabilidad incumple el estándar legal de vivienda protegida. En el caso de Villa Ereski, igualmente, sabiendo los problemas de acceso a la vivienda en la ciudad, no cree que una parte de las mismas debiera destinarse a vivienda protegida. Considera que este tipo de actuaciones dificultan la resolución del grave problema del acceso a la vivienda en la ciudad. En nuestro caso, les diremos que nos parece sumamente preocupante no destinar más espacio a vivienda protegida, máxime con la grave realidad que enfrenta la ciudad en este sentido. Y en el caso de Erreguenea, igualmente, le trasladamos que, siendo un suelo alejado a la actuación y sin accesibilidad, si considera la concejala delegada que va a permitir su uso real y efectivo, desde nuestro punto de vista, evidentemente, no. Y un último aspecto que sí que nos parecía importante y que igualmente trasladé a la concejala y que, sin embargo, bueno, pues, se limitó a informar de que el proyecto estaba impulsado por el Ayuntamiento. Me gustaría saber si hay encargo del Ayuntamiento algún equipo de profesionales para la redacción del proyecto, ya que hemos podido comprobar en algunas de las documentaciones que así aparecen como promotores los particulares junto con el Ayuntamiento y bueno, de ser así, pues nos entendería que en parte de la documentación pues aparezca como promotores del proyecto el Ayuntamiento y los propietarios del terreno, cuando ella misma aseguró que, claro, todas las modificaciones puntuales del Plan General tienen que venir impulsadas por parte de la Administración y, en este caso, por parte del Ayuntamiento. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Bai, egunon, guztioi. Bueno, brevemente, o no brevemente, no lo sé, nosotros vamos a votar a favor de este punto porque por varias razones. En primer lugar, es un expediente que tuvo su origen en un convenio realizado en la anterior legislatura y es un convenio que, evidentemente, siempre todas las cosas, sin duda, seguro, son mejorables, pero que realmente venía a abordar e intentar desentrañar o deshacer un nudo que llevaba de una cuestión que llevaba realmente muchos años pendiente, ¿no? Una de ellas, la fundamental, era el desarrollo de Iyarra. Yo creo que, o creemos que este expediente tiene la virtud de que en Iyarra, que tenía, recordemos, una previsión de desarrollo de baja intensidad, de villas bifamiliares, lo que hace es cambiar radicalmente eso, duplica las posibilidades de que haya más viviendas y de esas viviendas la mitad son protegidas. Son protegidas además la mitad, el 50%, como consecuencia de un acuerdo, que lo recordará, luego me lo recordará seguramente el señor Burutarán, de la anterior legislatura también con EH Bildu, para que el 50% fuesen de promoción libre y el 50% protegidas. Es verdad que no íntegramente VPO, sino hay una modalidad tasada y una modalidad protegida, pero en todo caso vivienda protegida. Por lo tanto, desde el punto de vista, lo ha señalado la delegada, medioambiental es muy positivo, porque en el mismo suelo hacemos mucha más vivienda y por lo tanto lo aprovechamos mejor, lo cual a su vez también redunda en que el transporte público que hay en esa zona también tendrá un mejor aprovechamiento, el tratamiento de los residuos, etcétera, etcétera. Es decir, medioambientalmente es un expediente muy positivo y además no solo se establece este incremento en Iyarra, sino que además viene acompañado de otras cuestiones. Es cierto que en Villa Ereski no hay vivienda protegida, pero es cierto también que todos sabemos que a veces, en fin, los números tienen que dar y el expediente hay que verlo en su conjunto y no hay que hacerlo de manera estanca, porque evidentemente si vemos cada uno de los aspectos de manera estanca, pues efectivamente hay cosas que salen mejor paradas y cosas que salen no tan bien paradas, pero en todo caso creo que es importante verlo de una manera global. Y verlo de una manera global también significa, por ejemplo, que ha pasado un poco desapercibido el hecho de que en la parcela de depósito, que es en este momento titularidad de Añarbe, se prevé un equipamiento público que básicamente serían apartamentos, en principio esa era la previsión, no sé lo que puede pasar en un futuro, pero apartamentos para jóvenes.
lógicamente, del estilo protegido como solución habitacional para jóvenes. Por lo tanto, en una negociación que ahora mismo yo la verdad que no sé cómo está, pero que se avanzó en la anterior legislatura para que se pudiera adquirir por parte del ayuntamiento esa parcela. Por lo tanto, es otro elemento que también tiene el expediente que creo que es relevante. Y para terminar, evidentemente es cierto que hay casi 6.000 metros cuadrados de espacio verde que le corresponde, que tiene que ser una dotación que acompaña a esta actuación, en este caso en RGNA. Es cierto que no está pegado al ámbito de actuación, pero es verdad también que no es algo en absoluto infrecuente el que no esté en un ámbito cercano, sino que a veces se buscan los espacios libres allá donde se pueden, porque no siempre es posible tenerlos en el mismo ámbito o pegados al mismo ámbito. Por lo tanto, y termino, el expediente en su conjunto creemos que es muy positivo, creemos que va en la línea de ese urbanismo sostenible y de esa preocupación también medioambiental por generar más vivienda, pero generarla también aprovechando al máximo el suelo disponible y, por lo tanto, repito, con sus luces y sus sombras, pero sin duda alguna en el conjunto del expediente es un buen expediente y, por lo tanto, por eso vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda. Vale, es que ricasco. Pues casi por empezar por esto último, luces y sombras. Pues efectivamente nosotros cuando estamos ante este expediente nos encontramos con luces y sombras. Es verdad que algunas de las cosas que contiene el documento, fundamentalmente lo relacionado con el tema de Iyarra y el aumento de densidad en Iyarra, pues efectivamente, bueno, pues encontramos que tiene encaje urbanístico y no lo vemos negativamente. Es más, como se decía, efectivamente ese compromiso de que el 50% de las viviendas nuevas a promover en el ámbito fueran de protección oficial es un compromiso que viene antiguo, viene de 2 legislaturas, la legislatura anterior se siguió y esta efectivamente se termina plasmando y en ese aspecto efectivamente estamos de acuerdo. La previsión de Ereski no estamos de acuerdo, es una previsión donde efectivamente todo el incremento edificatorio que es vivienda libre residencial y en ese caso evidentemente no estamos de acuerdo. Los alojamientos dotacionales en la calle Matía, bueno, pues también vienen de hace 2 legislaturas, la legislatura pasada continuó y esta también. Bueno, quizás no requirieran haberse unido con este expediente, si no podían haber sido independiente. Lo que pasa es que al unirse con este expediente, ¿qué pasa? Pues que al unirse con este expediente les estamos facilitando que precisamente esa necesidad de dar metros para alojamiento dotacional, que sería deficitario en su caso en Iyarra y sería deficitario en Ereski, lo suplan. ¿Y dónde lo suplan? Pues precisamente en esa parcela de Aguas del Añarbe. Y la previsión de RGNA, pues bueno, pues tiene encaje más allá de que efectivamente se pueda discutir y nosotros estamos en esa discusión de si cuando estamos hablando de zonas libres o de zonas de equipamiento, ¿dónde se tienen que ofrecer esas zonas de equipamiento? Basta que se ofrezcan en la ciudad, en cualquier zona, de alguna forma más o menos cercana o más o menos lejana del ámbito de actuación, o debiera realizarse en la misma zona para crear entornos pues mucho más agradables para las personas que lo viven. Es verdad que la legislación permite la posibilidad de que puedan ser fuera del ámbito, que no tengan que estar ni siquiera en un entorno cercano. Nosotros desde luego entendemos que si lo que estamos propugnando es un urbanismo mucho más sostenible, mucho más amable, mucho más para dar respuesta a las necesidades de vecinas y vecinos, pues lógicamente debiéramos intentar incardinar esos espacios efectivamente en el ámbito donde se está actuando. Pero decía la concejala que este es un documento bajo iniciativa del Ayuntamiento, promovido por el Ayuntamiento. Bueno, lo primero que nos encontramos en este documento que nos llama la atención es que es un documento, en cuanto al documento lo que se refiere es que no aparece ni una sola firma. Es un documento en el que no aparece ni una sola firma. Se dice que está promovido por el Ayuntamiento, pero en el documento, en los informes sí, pero en el documento no aparece absolutamente ninguna firma. Y este documento, una entidad con una modificación del plan general, no puede venir a este Ayuntamiento. No puede venir a este Ayuntamiento para su aprobación. Es una modificación del plan general sin una sola firma. Y no tiene. Hay unos informes, efectivamente, que hablan efectivamente del mismo, pero el documento no tiene ni una sola firma. Este es el documento que se ha puesto a nosotros a exposición. No sé si hay otro o no hay otro, pero nosotros cuando hemos ido a la Secretaría y hemos consultado efectivamente el documento que va a pleno, este es el documento que va a pleno y no tiene ni una sola firma. Y claro, ¿qué pasa que no tiene una firma? Pues que evidentemente, bueno, antes lo decía Isea, lo que nos tememos es que aquí lo que se ha tratado de ocultar es quién de verdad ha hecho este documento. Y eso es una cuestión grave. Empezar a ocultar quién ha hecho los documentos no es una cuestión de verdad muy normal. Entre otras cosas porque además en el documento nos encontramos con una cuestión ciertamente que nos ha dejado un tanto sorprendidos, que es el documento todavía no ha sido corregido en ese sentido y el documento se decía la siguiente frase: en atención a los criterios establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos, no se expone la información referente a los titulares de las parcelas afectadas. Redobles.
que no se expone en un proyecto de modificación de plan general quiénes son los titulares de las parcelas, y eso lo dice el propio ayuntamiento porque es un documento promovido por el propio ayuntamiento. Cuando los servicios del propio ayuntamiento, servicios del área de urbanismo, dicen: no resulta correcta dicha determinación en la medida en que la relación de propietarios es un dato y documentación básica en toda documentación de planeamiento, dados los efectos sobre la ordenación y gestión. Y menciona los artículos en los que se basa eso. Debe suprimirse e incorporarse como anexo a la relación de propietarios afectados. Bien, lo que está claro es que efectivamente esa mención en el texto todavía no ha sido corregida y que evidentemente sale de donde sale, y sale de que este es un documento de parte, no promovido, desde luego no reelaborado por el ayuntamiento, en el que se ha querido ocultar las firmas también de quienes lo han redactado, pero que evidentemente nos tememos muy mucho que no han sido los técnicos y las técnicas municipales. Y eso es lo que nos trae a ese tipo de consecuencias tan anómalas como la que estamos describiendo. Por eso mismo, admitiendo que el expediente tiene cosas favorables y teniendo en cuenta que el mismo tiene una serie de cuestiones que nos preocupan, nos vamos a abstener en este documento. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Bueno, vamos a ver si me da tiempo a contestar a todo. En cuanto al cambio de clasificación de suelo urbanizable a urbano, tengo que decir que la razón principal es que mediante resoluciones municipales del 2013 y 2015 el Ayuntamiento recibió la mayor parte de las obras de urbanización previstas y ya ejecutadas en el ámbito. Esto justifica la clasificación de terrenos urbanizables en urbanos. Razones complementarias. Su clasificación como suelo urbano es acorde con las previsiones de las DOT, que permiten el incremento o redensificación de la edificabilidad residencial y de las viviendas en el medio urbano actual. Y su clasificación como suelo urbano conlleva la aplicación del estándar del 40% de vivienda protegida sobre el incremento, y eso contribuye a la viabilidad económica del desarrollo previsto. Villa Ereski. Desarrollo residencial sin vivienda protegida, sí. Actuación por dotación. El desarrollo residencial de la Villa Ereski fue previsto en el Plan Especial de Munto y el Plan General del 2010 clasifica y categoriza Villa Ereski como suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad y previa a su ejecución como actuación por dotación. Y la modificación ahora promovida consolida esas previsiones de Villa Ereski al tiempo que incrementa la edificabilidad de la parcela y se consolida su ejecución como actuación por dotación. Y las actuaciones por dotación no están sujetas al cumplimiento del estándar de vivienda protegida y por ley ese estándar tan solo es de aplicación en las actuaciones integradas y estas por dotación. Y en cuanto al espacio libre general de Reguenea, el artículo 105.2 de la Ley del Suelo del 2006 prevé el cumplimiento del estándar de espacios libres generales en las modificaciones del plan general de estas dos maneras. Preferentemente, una, dentro del propio ámbito afectado y alternativamente en otras partes de la ciudad, incrementándose los espacios libres generales existentes. Y ni Llarra ni Villa Ereski reúnen esas condiciones para la ordenación de espacios libres generales. Y el Plan General del 2010 prevé, como bien se ha dicho aquí, prevé para modificaciones del Plan General, como la ahora plantea, el incremento de los espacios libres generales de Reguenea y Aiete Amara. Y todo incremento de la edificabilidad residencial requiere el proporcional incremento de los espacios libres generales. Y en cuanto a la última afirmación que ha hecho el señor Burutarán, de que parece que aquí estamos ocultando los propietarios y tal, en ese documento tiene usted el convenio, y en ese convenio, que está aquí, que tengo aquí la lista, están todos los propietarios y está en ese documento. Está en ese documento y aquí está la lista con todos los propietarios. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera. Beraz, plan orokorraren aldaketaren aldeko botuak, talde popularrak, jeltzaleak eta sozialistak, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak, abstentzioak, EH Bildu. Boto azalpen txandan, ez dakit norbaitek erabili nahi duen, talde popularrak ez. Orduan hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 7. puntua, behin betiko onartzea... Behin betiko onartzea Donostiako AN01 Atotxa Erreka, hiri-eremuko xehetasun azterlana A579, A570 eta A571 lusaien elkartzea. Hauek dira, proposatzen diren erabakiak. Lehenengoa, Donostiako AN01 Atotxa Erreka hiri-eremuan dauden A579, A570 eta A571 lusaiak elkartzeko xehetasun azterketari behin betiko onarpena ematea. Eta bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialen argitaratzea erabaki hau, onartutako dokumentuak berekin dituen xedapen eta guzti. Asunto número 7 del orden del día. Estudio de detalle. Urbanismo sostenible, Servicio Jurídico Administrativo de Ordenación y Ejecución Urbanísticas, estudio de detalle para la agrupación de las parcelas A569, A570 y A571, aprobación definitiva, ámbito urbanístico AN01 Atotxa Erreka. En el ámbito urbanístico AN01 Atotxa Erreka, Añorga de Donostia San Sebastián. 2. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado.
delegatuak daukaitza. Eskerrik asko. Eremuko plan partzialak esartzen zuen xehetasun azterlanean antolatzen diren 3 lursailetako bakoitzean tipologia bakaneko 2 etxebizitza eraiki zitezkela. Bataz besteko 232 metroko eraikitako azalerakin eta lursail bakoitzean zestras gaineko gehienezko eraikigarritasuna 464 metro karratu tetxo izango zela. Ondorioz, multzoan eraiki zitezken etxebizitza kopurua 232 metro karratu tetxoteko 6ra mugatzen zegoen. 2010ko ekainak 25ko geroztik, Donostiako APOa aprobatu zen eta plan partziala indarrean mantendu zen, salbuespen batzukin. A500 etxebizitza isolaturiko bizitegi lursailak A40 garapen txikiko bizitegia izatera pasaten zen. Eta bestetik, lursail bakoitzean eraiki zitezken etxebizitza kopurua aldatu egin zen. Plan orokorrak esartzen dituen irizpideak errespetatuz. Ondorioz, eta lursail bakoitzak 464 metro karratu tetxo eraikigarritasuna izan da, indarrean dagoen antoloketak 3 edo 4 etxebizitzako eraikuntza egitean baimentzen du. Guztira, multzoan 12 etxebizitza. Eraikinak errealitate berri honetara egokitzeko asmoz, egokia ikusi da, volumenean tipologia eta morfologia egokitzea 3 lursailak A269 izeneko lursail bakar batean elkartuz. Elkartze honek APOa bilatzen duen helburutako hobegokitzen den emaitza bat lortzen dela usten dugu, ibilgailuentzako sarbideen bikoizketa ekidituz eta sarbide bakarra lortuz. Lursail bakar eta zabalagoa batean lan egin ahal izateak aukera gehiago ematen ditu, eraikinak antolatzeko orduan eta sarbideak hobe arrazionalizatzen ditu. Kasu honetan, etxebizitza multzoak ibilgailuentzako sarbide bakarra edukitzea lortzen da. Aurreikusita zauden 3 sarbideen ordez, eta modu honetan ibilgailu eta oinezkoen arteko gatazka puntuak mugatzen dira. Bestalde, 464 metro karratuko lursail bakoitzerako gehienezko eraiki garritasuna errespetatzen da, eta 12 etxebizitzako garapen txikiko eraikin bat eraikitzea proposatzen da. Ondo ikusten dugu, eta txosten guztia daudela eta onarpenerako ekartzen dugu. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Mila esker. Tal y como señalaba la concejala delegada, el estudio de detalle tiene como objeto unificar 3 parcelas en una sola. En consecuencia, se señala, rectifica y complementa las alineaciones y rasantes de la parcela resultante y, asimismo, el estudio de detalle regula determinados aspectos de la obra de urbanización y construcciones y edificaciones definidas en la ordenación pormenorizada. En este sentido, desde nuestro grupo no tenemos inconveniente en aprobar la propuesta que trae el Gobierno. Sin embargo, finalmente nos vamos a abstener porque, tal y como hemos señalado en anteriores ocasiones, en el mes de enero y febrero igualmente se trataban diferentes estudios de detalle en este ámbito. Nosotras queremos recordar que en relación al ámbito y al desarrollo de Atocha Erreka, ya desde que se planteó la propuesta de desarrollar este ámbito, nosotras no solo nos opusimos, sino que solicitamos la paralización del desarrollo por diferentes motivos, y quiero destacar alguno de ellos porque me parece importante hoy seguir recordando algo que se ha hecho bajo nuestro criterio de forma inadecuada, ¿no? Se consume suelo municipal sin aportar solución a la importante demanda de vivienda protegida. Debemos recordar que el Plan Municipal de Vivienda incide en la importante y creciente de vivienda protegida. Frente a esa demanda, el plan señala que diferentes ámbitos donde se ubicaba el grueso de vivienda protegida prevista finalmente no se van a desarrollar, y ese desfase hace necesaria la revisión del Plan General a fin de determinar alternativas para la satisfacción de dichas solicitudes. Y en esta necesaria y urgente revisión, la primera medida a considerar es indudablemente un fuerte incremento de las previsiones de vivienda protegida en los ámbitos urbanísticos todavía no ejecutados, ¿no? Asimismo, recordamos que es un desarrollo que es contrario a las determinaciones del Plan de Acción Clima 2050. Es un modelo de desarrollo de baja densidad contrario a las determinaciones del Plan Territorial Parcial de Donostialdea Bajo Bidasoa.
Y quiero recordar igualmente un informe de la Oficina del Plan General a este ámbito, un informe citado por el arquitecto informante del Plan Parcial, en el que se dice que la ordenación de este suelo es un ejemplo de lo que no debe hacerse en urbanismo. Por ese motivo, tal y como señalaba, nos vamos a abstener, recordando que creo que, que es necesaria la revisión del Plan General y no desarrollar nuevamente ámbitos de este estilo que en nada favorecen a la ciudad. Eskerrik asko. Bai, talde popularrak ez du txanda erabiliko, sozialistak ere ez, Bilduk bai. Bai, oso labur, porque, bueno, horrelako espedienteen aurrean, alde bozkatu egin dugun, behin eta berriz esan dugun, gaur ez gaude hemen, nolabait ratifikatzeko atotxa erreka planamenduaren ontzat ematen dugun edo ez. Egia da, dagona, plan orokorran dago, gu bere momentuan plan aldaketa horren aurka agertu egin ginen, eta nire agertu genuen horren aurka, baina egia da, plan orokorra diona atotxarrekari buruz hor esaten duna, eta hemen zen egiten nahi gehan. Hemen egiten nahi dena edo proposatzen dena da, hiru lursail bakar batean bateratzea. Hori zetasun azterketa bat egitea dauka, bai. Horren ondorioz, sortutako lursatiaren lerrokadurak eta zestrak adierazi zuzendu eta osatu egiten dira. Eta hori zetasun azterketa baten bidez hori egitea daukate, bai. Txosten guztiak dauka, bai. Alde horretatik, gu horrelako espedientetan onartu egin degun, zeren gure ustez legeak finkatzen duna, betetzen duen, eta zentxortan baita ere gu baietza emango dugun. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, izteko txanda ez du erabiliko delegatuak, orduan botatu egingo dugu zuzenean, diktamenaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia ezik gainontzeko taldeak, abstentzioa, bez? Abstentzioa? Bai, Elkarrekin Donostiak abstentzioa. Onartzen da beraz, ezagik boto azalpen txandarik nahi den, ez, hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 8. Behin betiko onartzea Donostiako IB 9, IBA eta hiri eremuko B20 lursaiaren xehetasun azterketa. Erabaki proposamenak bat Donostiako IB 09 IBA eta hiri eremuan dagoen B20 goienetxe lursailaren xehetasun azterlana behin betiko onartzea, eta bi Gipuzkoako aldizkari ofizialan argitaratzea erabaki hau. Onartutako dokumentuak berekin dituen arau-xedapen eta guzti. Asunto número 8 del orden del día. Aprobación definitiva de estudio de detalle de la parcela B20 Goyeneche en el ámbito... Urbanismo sostenible, Servicio Jurídico Administrativo, Ordenación y Ejecución Urbanísticas, estudio de detalle, parcela B20 Goyeneche. Aprobación definitiva, AU IB 9 IBAETA. Urbanístico IB 09 IBAETA de Donostia San Sebastián. 2. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo EH Bildu. Batxanda irekiko dugu, talde popularrak, barkatu ez, Elkarrekin Donostiak. Bai, la concejala delegada nos iba a explicar. Nago, apuntatuta daukat, talde popularraren, que quedaba en manos del Grupo Popular el que se pudiera leer. Y no sé si es así o si va a haber debate. Tengo esa duda. Hay debate, ¿no? Vale, no hay ni... Vale, desconocía eso y no sabía si el Grupo Popular... Vale, pues aclarado, tiene la palabra la delegada. Bueno, aunque creemos que es un poco redundante porque lo que solicitan ya está recogido en las normas generales del Plan General, no tenemos ningún inconveniente en aceptar la enmienda y así lo vamos a hacer, porque es sencilla, se añadirá y no hay ningún problema. Bai, eskerrik asko, orain bai Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Bueno, en principio, en primer lugar, a la enmienda que finalmente el Gobierno plantea aprobar, nosotras evidentemente estamos de acuerdo con la propuesta porque nos parece un elemento importante. Y en comisión nosotras hicimos una puntualización, ya que en principio no tenemos problema con el expediente, pero sí que hay un elemento importante que creo que no se nos aclaró más allá de decirnos que estaba todo recogido en el proyecto y en relación, y voy a explicar, a que se emite una evaluación ambiental estratégica al estudio de detalle por parte
de la Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco, y en ella se señala que la parcela está afectada en el extremo norte por una charca, la charca de Goyeneche, que pertenece a la red de charcas establecidas en el plan de gestión de la especie de la ranita meridional. Y además se identifica la masa de robledal que, como se ha incorporado en la enmienda, se considera evidentemente importante su protección, ¿no? Sin embargo, como decía, en relación a la charca, no hay información de que ésta vaya a bien protegerse o a plantearse medidas compensatorias ante la posible pérdida de la misma, ¿no? Nos parece un elemento importante y que no se solventó en comisión, más allá de que quedaba todo recogido, y creemos además que, bueno, en el expediente, al menos con la revisión que he realizado, no aparece la autorización que requiere del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, no lo hemos visto. Entonces, bueno, en este sentido, el sentido del voto va a ser abstención por este motivo. Y una cuestión también importante: una vez que se refunde el proyecto, hemos podido observar igualmente que en las medidas referidas al planeamiento de desarrollo que contenidas en el informe de impacto ambiental, dirá que en la medida en la que la actuación lo permita, se tendrán en cuenta, ¿no? Asimismo, plantea que, dado que con la ampliación de la zona se reduce la superficie ajardinada debido a que la vía norte también se desplaza, como medida compensatoria se plantea que la nueva zona de aparcamiento se resuelva con un pavimento permeable. Bajo nuestro criterio, creemos que no es suficiente plantear un pavimento permeable en sustitución de una superficie ajardinada que se va a perder. Y por ese motivo, como he planteado, nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Bai, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, orain zuzenketa duen taldeak, EH Bilduk. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros vamos a aprobar el estudio de detalle que se somete a aprobación, que lo que está pretendiendo en este caso es aumentar, poder permitir ampliar las instalaciones que Gurea que tiene precisamente en este ámbito, en el ámbito de Ibaeta. Desde ese punto de vista, bueno, pues efectivamente, bueno, entendemos aceptable la propuesta que se formula. Entendemos que efectivamente la misma contiene los informes preceptivos. Es verdad que nosotros tampoco hemos encontrado la autorización de Diputación a la que se hace mención, pero entendemos que esa autorización de Diputación se incorporará con la propia licencia de construcción. Cuando se pida la licencia de construcción en ese momento, porque efectivamente los informes técnicos municipales hablan de la necesidad de obtener, de recabar la autorización de Diputación Foral, y entendemos que efectivamente en el momento de promover la propia solicitud de obras de ese edificio, en ese momento se incorporará esa licencia. Desde ese punto de vista, si eso es así, quedará salvaguardado de alguna forma efectivamente la necesidad de ese preceptivo informe de Diputación, con lo cual no nos preocupa, porque entendemos que será analizado convenientemente por Diputación Foral. En cuanto a la enmienda, lo que permite efectivamente es, al hilo de los informes técnicos que obran en el expediente, bueno, pues se ve que hay una afección a un arbolado de interés, y efectivamente el plan general dice lo que dice, y el plan general lo que dice es que cuando hay una afección al arbolado de interés habrá que intentar preservar el mismo, y en su defecto, si no se pudiera, pues habrá que repoblar de alguna forma o sustituir esos elementos arbóreos de interés que hayan sido sustituidos, que esperemos que no sea esta segunda la situación. Con esta enmienda lo que pretendemos es, en aras precisamente a esa obligación que efectivamente la contiene el plan general, es que se tengan que, en el documento, junto con la solicitud de licencia también, se tenga que aportar un plano donde se identifiquen qué especies de arbóreas de interés son las que se pueden ver afectadas. ¿Para qué? Para que el control por parte de los servicios técnicos municipales sea más fácil. Efectivamente, no estamos pidiendo nada que no ponga el plan general, por supuesto, sino lo que estamos es facilitando a través de esta documentación gráfica que efectivamente que los servicios técnicos municipales puedan comprobar de forma más fácil y más eficiente si efectivamente este tipo de afección al arbolado y las previsiones que establece con respecto a esa afección al arbolado se ha cumplido y las previsiones del plan general se han cumplido, y por eso es el objetivo de la enmienda. En cuanto al expediente, lo que decimos, en principio el objetivo estamos de acuerdo con el objetivo del mismo, el instrumento es el adecuado, tiene los informes, condicional efectivamente a que en el momento de autorización de obra o de licencia de obra se aporte el de Diputación, y por tanto vamos a votar a favor. Gracias.
Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Bueno, entiendo ya que estamos debatiendo ya sobre el estudio de detalle. Entonces, bueno, yo ante las afecciones a las que se ha referido la representante del Carrequín Donostia, bueno, las mismas ya se han analizado y valorado en la documentación relativa al estudio de impacto ambiental que ha tenido su correspondiente supervisión por medio del Gobierno vasco. Y en todo caso, las posibles afecciones a la fauna han sido analizadas y valoradas y ya se han impuesto las medidas correctoras oportunas, las cuales se harán cumplir, como ha dicho el señor Butarán, que es así, en la licencia de construcción de los edificios futuros. En todo caso, y teniendo en cuenta que la nueva ordenación podía suponer un ligero aumento en la ocupación del vial interior, en orden a prolongar a cada lado unos 20 metros, se entendió que incluso no existiendo norma expresa que impidiera esta nueva disposición de este vial interno, procedía a solicitar una medida compensatoria. Por ello se recurrió a la indicación que se recoge en el informe medioambiental que consta en la memoria del Plan General del 2010, por la cual los aparcamientos en superficie deberían disponer de un acabado permeable, entendiendo como tal una solución mixta de pavimento y suelo natural, de forma que se consiga minimizar el impacto de una mayor superficie urbanizada. Y el estudio de detalle incluyó que dicha condición ha sido trasladada a la licencia en la ampliación del edificio también. Y en cuanto, por último, indicar que de acuerdo a lo que establece el artículo 123 de las normas generales del Plan General del 2010, así como los decretos relativos al cumplimiento de estándares, en la licencia se establecerá la obligación de cumplir con las dotaciones y medidas resultantes de su aplicación, por lo que se ha interpuesto la condición del mantenimiento y plantación de nuevo arbolado. En todo caso, estas disposiciones son de aplicación directa a cualquier licencia, con lo cual se recogerán, lógicamente, cuando se otorgue la licencia de construcción. Eskerrik asko, eztabaida amaituta denengo Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu. Zuzenketa horren aldeko botuak, aho batez, eta orain zuzenketa hori barneratzen duen diktamena bera, horren aldeko botuak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak abstentzioak, gainotzekoak alde. Eta boto azalpen txandarik ezagin nahi den, ez, beraz, urrengo puntura pasatzen gera. Eta urrengo biak okerrez padimanago irakurri egingo ditugu eta zuzenean bozkatu. Gai zerrendako 9. behin betiko onartzea Donostiako... Behin betiko onartzea Donostiako AI 18 Munto hiri eremuan dagoen G001 lusaiaren xehetasun azterketa. Erabaki proposamena bat Donostiako AI 18 Munto hiri eremuan dagoen G001 lusaiaren xehetasun azterlana behin betiko onartzea. Beti ere, prebentzio eta su-itzalketa zerbitzuak emandako azken txostenak ezarritakoa betetzen bada. Eta bi, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau onartutako dokumentuak berekin dituen arauxedapen eta guzti. Asunto número 9 del orden del día. Urbanismo sostenible, servicio jurídico administrativo, ordenación y ejecución urbanísticas, estudio de detalle parcela G001, aprobación definitiva, ámbito urbanístico AY18 Munto. Perteneciente al ámbito urbanístico AY18 Munto de Donostia San Sebastián, con las condiciones establecidas en el informe definitivo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. 2. Y último, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Aldeko botuak, aho batez, eta urrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 10. puntua, Donostiako ZU0... Donostiako ZU08 eskuzaitz eta hirigintza eremuko plan partzialaren 3. aldaketari behin betiko onarpena ematea. Behin betiko onespena ematea ZU08 eskuzaitz eta hirigintza eremuaren plan partzialaren 3. aldaketari. Bigarrena, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legearen 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 10 del orden del día. Urbanismo sostenible, servicio jurídico administrativo de ordenación y ejecución urbanísticas, 3. modificación del plan parcial, aprobación definitiva, ámbito urbanístico ZU08, Escusaitzeta de San Sebastián. 3. modificación del plan parcial del ámbito urbanístico ZU08 Escusaitzeta. 2. y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Aldeko botuak, Votos a favor. hau ere aho batez, eta urrengo puntura pasatzen gera. 11. puntua, osoko bilkuraren erregelamendu organikoan proposatutako aldaketa. Osoko bilkuraren erregelamendu organikoan proposatutako aldaketak onartzea. Del
orden del día, aprobación de las modificaciones propuestas del reglamento orgánico del Pleno. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobación de las modificaciones propuestas del reglamento orgánico del Pleno. Pasando los mismos a tener la siguiente redacción y a continuación se establece la redacción que pasarían a tener. Segundo, someter dichas modificaciones normativas a trámite de información pública durante el plazo de 30 días, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785 de 2 de abril de bases del régimen local, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen pertinentes. En el caso de que éstas no se presenten, se entenderán aprobadas definitivamente las modificaciones del reglamento orgánico del Pleno ROP en los términos del acuerdo anterior. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Bai, delegatuak dauka hitza. Bueno, traemos a su aprobación a este Pleno una proposición normativa para la modificación parcial del ROP y concretamente la modificación se sustancia en los artículos 97 y 98. Lo que se propone básicamente son 3 modificaciones. La primera, ampliar en un turno los debates tanto en las interpretaciones sustanciadas en pleno como en las mociones. En segundo lugar, que cada grupo pueda presentar un máximo de 2 mociones ordinarias por sesión plenaria. Y en tercer lugar, se propone que cada grupo municipal pueda presentar en cada pleno tantas mociones de control como concejales integren su grupo. Esta modificación intenta racionalizar el debate en el pleno y también adecuarnos al entorno en el cual nos movemos, al entorno del resto de entidades locales, del resto de ayuntamientos, así como de otras instituciones. En comisiones, porque esto ya trae un largo recorrido, esta modificación, hemos escuchado al Partido Popular, a EH Bildu y también al Elkarrekin Donostia que esta modificación impide la labor de fiscalización y control del Gobierno municipal. Eso no es cierto. No es cierto porque el número de interpelaciones que se puede presentar en las comisiones de control sigue inalterable, es decir, la que ustedes deseen. Y es ahí donde se sustancia, uno de los órganos donde se sustancia esa labor de control. El Pleno es un lugar de posicionamiento político y eso es lo que ustedes pretenden, que ahí se vea alterado o no se pueda ver alterado el reglamento. Tampoco apoyan la ampliación de un turno en el debate, lo cual no deja de ser contradictorio, porque no deja de sorprender que quienes dicen que quieren debatir se nieguen a que haya un turno más y que además cada tema debatido tenga más duración y por lo tanto más tiempo de debate. Porque lo que en verdad desean no es tanto debatir como tener la última palabra. Y oído lo que hemos oído en la comisión, me temo que a algunos no solo les gustaría tener la última palabra, sino si pudieran tener la única palabra. Tampoco les gusta que cada miembro o cada grupo municipal pueda presentar una moción por cada miembro. Y esto, que es habitual en otras instituciones, no tiene sino que como objetivo buscar la proporcionalidad que los grupos obtienen en las elecciones. Porque si no, no estaríamos evitando algo que de manera constante vemos sucede en muchos plenos, en el cual se intenta evitar esa proporcionalidad a base de copar con interpelaciones que se ciñen a la agenda política del grupo que las presenta, con un número máximo para estar debatiendo de los temas que les interesa a ese grupo, no a la ciudadanía. Ya se sirven luego en el discurso a decir que lo hacen porque es la ciudadanía quien les ha dicho que lo haga. No, lo que ustedes traen pleno tras pleno son interpelaciones, mociones que responden a lo que ustedes tienen en sus programas políticos. Y eso no es hablar por la ciudadanía, eso lo que hace, lo que es pretender saltarse la proporcionalidad que les dio la ciudadanía para hablar de su agenda política. Y esto es lo que evitamos o intentamos evitar en esta modificación. Lo que intentamos, pues, y creo que vamos a conseguir, es racionalizar este pleno, racionalizar los debates y ajustarlos a la proporcionalidad que cada uno de los grupos obtiene allí donde efectivamente habla la ciudadanía, que es en las urnas. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak orain. La ciudadanía no habla cada 4 años, la ciudadanía habla constantemente.
Bueno, yo creo que es importante resaltar que el día de hoy hay que titularlo el día de la aplicación de la mordaza del Ayuntamiento de Donostia por el Gobierno municipal, porque es precisamente, efectivamente, lo que pretenden. Cambiar el reglamento orgánico de pleno de tal forma de que cada grupo municipal podamos presentar un número limitado de mociones y, además, que ustedes tengan la última palabra en el pleno. Por cierto, les quiero recordar que hoy mismo vamos a tener unas cuantas mociones presentadas por la ciudadanía y que las presentan a través de nosotros. Y ya veremos lo que votan. Punto número 2. El pleno es una de las pocas herramientas que tenemos, porque ustedes tienen todos los medios de comunicación y de propaganda a su disposición para hacerse eco de, esta vez sí, su propia agenda política. Y resulta llamativo que, además, cuando ustedes estaban en la oposición, pedían no limitar el número de mociones, pero ahora lo que quieren es censurar la iniciativa política de la oposición. Y por mucho repetir algo, la verdad es que no va a ser cierto. Usted viene repitiendo que alguno o alguna nos gustaría tener la última palabra, no la última, sino la única. Yo creo que está pensando en usted mismo, porque en el pleno pasado rechazaron hasta 8 foros distintos, 8, desde una comisión oficial sustentada por el ROP hasta una mesa intersectorial con agentes sociales, hasta una mesa específica de cultura. 8 foros que al final nos da ese resultado, que no quieren escuchar a nadie, que quieren ustedes tener la última palabra. Y otra de las cosas que dice, que es mentira, es falso, es que hay grupos políticos municipales que quieren tener más representación de lo que se nos otorga o lo que nos otorgan las urnas. Bien, pues hagamos un repaso a esas otras instituciones a las que ha hecho referencia. Por ejemplo, la Diputación, gobernada por los mismos partidos que en el Ayuntamiento de Donostia. Todos los grupos tienen un igual número de mociones que pueden llevar a pleno. O, por ejemplo, hablando del nivel de los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao, también gobernado por PNV y PSE, los grupos, como tal constituidos, pueden llevar un número de mociones igual al de otros grupos, pero además con el añadido de que tienen un turno popular para esa ciudadanía a la que ustedes escuchan cada 4 años en las urnas y no en el día a día. Con lo cual, este argumento que nos quiere imponer es falso. Y no solo es falso, sino que además en cada institución ustedes mismos están haciendo una cosa diferente. Porque al final el resumen es ese, que lo que quieren ustedes hoy, aquí, es amordazar y efectivamente escucharse solo a sí mismos y tener siempre la única palabra. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, sin duda alguna, esta reforma va a permitir ganar en transparencia y en democracia. Estas fueron las palabras del ínclito Enrique Ramos en el 2013 cuando se aprobó el actual reglamento orgánico del Pleno. Deberíamos entender que esta contrarreforma va a permitir perder en transparencia y en democracia. No es coherente que ustedes, concejales del PNV y del Partido Socialista, digan y hagan una cosa estando en la oposición y digan y hagan la contraria estando en el Gobierno. Porque son prácticamente los mismos los que en el 2013 consensuaron un cambio en el reglamento orgánico del Pleno para someter a un mayor control fiscalizador al Gobierno y los que en el 2020, con el rodillo que les garantiza la mayoría absoluta, amordazan a la oposición para que no pueda llevar a cabo esa labor fiscalizadora con todas las garantías. Y lo hacen efectivamente aplicando el rodillo, sin consultarlo con los grupos de la oposición, sin buscar lugares comunes de entendimiento y sin hacer el mínimo esfuerzo para llegar a acuerdos de amplio espectro. No seré yo quien defienda la acción de gobierno de H. Bildu en este ayuntamiento, pero el entonces alcalde de San Sebastián sí creó una comisión ad hoc para estudiar la reforma del reglamento orgánico del Pleno. Una comisión que llegó a unas conclusiones que votaron a favor todos los grupos excepto de H. Bildu, que se abstuvo
No sé por qué se ríe la bancada socialista. A mí me parece bastante dramático, pero bueno. Tienen hoy, sin embargo, la oportunidad de mostrar cierto talante dialogante. Tienen hoy la oportunidad de votar en contra de su propuesta normativa y de convocar una comisión especial para estudiar la modificación del ROP. La oportunidad, en fin, de mostrar que la política es algo más que una constante carrera hacia el absurdo y que si estamos aquí es para construir entre todos una ciudad mejor, hablando, debatiendo, renunciando y entendiéndonos. Les pido por favor que reconsideren su posición, porque sí hay cosas en su propuesta que, aun significando grandes cambios en la labor de la oposición, consideramos que son sensatas. Nosotros no vemos un gran inconveniente en limitar las mociones que los grupos pueden presentar en pos de un mayor dinamismo del Pleno, que esto redundaría asimismo posiblemente en una mayor penetración en la ciudadanía. Es imposible que los ciudadanos sigan plenos de 8 o 10 horas con atención, no tiene ningún sentido. Decía John Hart que la buena política se entiende únicamente a través de la renuncia. Nosotros estaremos siempre dispuestos a renunciar si eso significa mejorar la vida de los donostiarras, y espero sinceramente que ustedes también estén dispuestos a hacer esas renuncias. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda. Bai, mi esker alkate jauna. Bueno, pues igual en vez del día de la aplicación de la mordaza, igual es el fin del día de la marmota. Porque, señora Araneta, escuchar a nosotros mismos, usted nos acusa de escucharnos a nosotros mismos y no al pueblo, como siempre. Igual es que usted tiene que escuchar a sus propios compañeros de partido que están gobernando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, o en el Ayuntamiento de Valencia, o en el Ayuntamiento de Cádiz, porque el alcalde Kichi solo permite 3 preguntas por grupo o 3 propuestas de acuerdo por grupo, más una más por cada 5 concejales. Creo que es bastante más restrictiva que lo que este gobierno formado por PNV y PSE ofrece. El Ayuntamiento de Valencia, con su compañero de partido de Compromís, una interpelación por grupo. Adalid de la participación, de la transparencia y del poder popular en el ayuntamiento. Y Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, también de su propio y de su mismo partido, tiene un reglamento que no ha variado y que pone por una moción o proposición por cada grupo, no concejal o concejala. Y cada grupo tiene 2 ruegos, preguntas, declaraciones institucionales para presentar. O sea que igual la que tiene que escuchar a sus propios compañeros y compañeras de partido es usted, señora Araneta. Y hombre, que el representante del Partido Popular, permítame, ínclito, y Adalid también del talante dialogante del Partido Popular, nos dé lecciones de diálogo, de participación y de transparencia, pues suena un poquito a chiste malo, ¿no? Y este Ayuntamiento de San Sebastián lleva muchísimos años propiciando la participación ciudadana reglada, creando órganos múltiples, variados y con peso específico, que tanto el señor Viles en las comisiones como otros representantes en los plenos hemos defendido, y en ese sentido seguiremos haciéndolo. Pero lo que hacemos ahora es, de alguna manera, normalizar al Ayuntamiento de San Sebastián en relación al resto de instituciones que, como digo, y no solo los representantes de Podemos, también el Partido Socialista o las instituciones y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular establecen este tipo de reglamentos con
con unas limitaciones a la hora de establecer las cantidades, que no las calidades de las interpelaciones. Y seguramente el rodillo y la censura que también utilizará la representante de H. Bildu, pues creo que, en fin, lecciones de democracia y de participación, pues también un poco las justas, ¿no? Teniendo en cuenta que en su formación tienen o han tenido como frontispicio de democracia, pues por ejemplo, a algunas repúblicas bananeras o a la propia Albania, con lo cual esto ni es Albania ni es ninguna república bananera, es el Ayuntamiento de San Sebastián democrático y participativo. Mi esker. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, pues no sé si precisamente el Partido Socialista está como para dar lecciones de transparencia. Creo que no, precisamente no. Y si no, tanto que a ustedes les gusta mirar más allá de las fronteras de Euskal Herria, no tiene más que mirar a Madrid y aplicarse ese cuento que está diciendo. Nosotros, desde luego, vamos a votar que no a esta reforma, ¿no? Principalmente porque nos parece una reforma que limita muy seriamente las opciones de control de la oposición, y no solamente en este sentido, ¿no? Sino que limita las posibilidades de dar voz a parte de la ciudadanía que no son sus votantes y que sí quieren estar presentes en este pleno de una manera o de otra. Y ya como no les dejamos pues tomar la voz directamente, pues se utilizan una vía legítima, y yo creo que de derecho, que es a través de los grupos de la oposición. Porque este contenido de la reforma no solamente es represiva y autoritaria, la manera en la que ustedes la quieren aprobar de una manera unilateral, sin contar con nadie, pero bueno, ya estamos bastante acostumbrados a que ustedes tomen decisiones unilaterales y luego nos las tengamos que tragar de una manera u otra, nosotros y todos los ciudadanos, ¿no? Sino que es una reforma facha, es una reforma represiva, es una reforma que lo único que pretende es, tal y como que, bueno, ha explicado el señor Viles, ¿no? Es que, claro, aquí las interpretaciones parece que las hacemos con un cierto, con nuestro discurso político. Hombre, es que lo único que faltaba es que hiciéramos el discurso político del PNV y del Partido Socialista. Lógicamente, nuestro discurso es nuestro, y el del PP es suyo, y el de Irabasi es suyo, y el suyo es suyo. Nosotros vamos a hacer nuestro discurso político. Eso no quiere decir que las interpelaciones que traigamos aquí de las entidades de la ciudadanía donostiarra les pidamos el voto por adelantado, que parece que esto es lo más importante. Nosotros no preguntamos a nadie a quién votan, pero ustedes sí que están recordando una y otra vez que tienen la mayoría, con lo cual están despreciando a una gran parte de la ciudadanía que no les votan a ustedes. Porque sí, hay gente que no les vota a ustedes. Nosotros, guk ez dugu etxiko. Erreforma honek, desde luego, ondorio larriak izango ditu. Ez dugu etxiko, lanean jarraituko dugu eragileekin, bai Donostiako herritarrekin, gure estrategiak ere hemen udalbatzarra honetan mai gainean jarriko ditugu, eta ez dugu etxiko. Hori dalako zuen alegin handiena, oposizioaren hitza behin eta berriro lokartu eta isildu. Eta hori da benetan erreforma honen helburu nagusia. Zuen hitzak bakarrik entzutea eta beste gainontzekoak ez. Porque por otra parte hablan de las comisiones, unas comisiones a las que no puede acudir el público, no se pueden grabar, no se puede dar palabra a los ciudadanos, por lo tanto son unas comisiones bastante opacas, no se pueden publicar. Por lo tanto, nosotros lo que estamos reclamando es que haya una revisión y haya una reforma, pero para bien, para realmente dar la voz a la ciudadanía, no simplemente escuchar una y otra vez las palabras del PNV y del Partido Socialista. Eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak.
Bueno, yo la verdad es que me ha sorprendido sobre todo el último tono, ¿no? El tono de la portavoz de H. Bildu, y no lo voy a dejar pasar, porque nosotros ni somos autoritarios ni nunca hemos sido fachas. Que hemos sufrido a los autoritarios y a los fachas, eso sí, pero el Partido Nacionalista Vasco ni ha sido autoritario ni ha sido facha. Nosotros estamos votando, y si usted esto le llama ser autoritario, votando en un pleno elegido democráticamente en una de las pocas elecciones en las que muchos de estos representantes no tenían que presentarse en los mítines con escolta. Lo hemos hecho ganando las elecciones, buscando coaliciones, y lo vamos a votar por mayoría, en una institución democrática. No estamos aquí pues hablando de una imposición autoritaria, y mucho menos facha. Facha y autoritaria es lo que hemos visto que hacían otros durante estos últimos 40 años. Eso era ser facha y eso era ser autoritario. Y quiero volver al tono anterior del debate, que creo entender que responde más a una visión de hacer política que confunde este pleno con un plato, y probablemente con una nueva cultura política en la que el desarrollo del discurso se reduce a 140 caracteres y que uno se enciende cuando ve la luz roja de las cámaras. Porque de entender la participación como solo lo que ocurre en el pleno una vez al mes es una forma muy miope y corta de entender la participación. Si entendemos la acción política y la actividad política como solo lo que ocurre una vez en este pleno, una vez al mes, es una forma de entender muy corta lo que es la acción y la actividad política. Amén de que existen las comisiones en las que sí pueden participar personas que no tienen grupo político, sí lo pueden hacer, pidiendo al presidente voz, se puede hacer. Con lo cual, a veces tengo la sensación de que incluso se niega, incluso se quiere modificar algo que ni siquiera se ha leído, que es el propio reglamento. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, beraz aldaketaren aldeko botuak, talde sozialistak eta jeltzaleak, kontrakoak, gainontzeko hiru taldeak, beraz onartzen da. Ez dago boto azalpen txanda aukerarik, eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 12. Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztutako arau proposamen. Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztutako arau proposamen ekimena, UA aldatzeari buruzkoa. Asunto número 12. Iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre modificación del ROP. El Reglamento Orgánico de Pleno. Iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre modificación del ROP. Entender como procedente, un acuerdo plenario en el sentido de entender como procedente la modificación del Reglamento Orgánico de Pleno de San Sebastián en su capítulo 4, Iniciativa Popular, a fin de que incorpore un punto acerca de la participación de las asociaciones y entidades en el Pleno. Segundo, someter en consecuencia esta iniciativa de proposición normativa al trámite de consulta pública previa de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del Reglamento Orgánico del Pleno. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo primero, como se ha hecho un repaso de lo que ocurre en otros ayuntamientos, donde está en parte gobernando Podemos o alguna fuerza aliada, yo le invitaría a que repasara también quiénes fueron los que aprobaron esas limitaciones, porque es lo que no ha dicho. ¿Quiénes fueron? Porque en ningún caso fue ninguna de las personas que ha mencionado, ninguna. Fueron otros partidos de otros colores. Entonces, haga el repaso, por ejemplo. Vale. En las comisiones no puede participar la gente, solo pueden escuchar y en el punto en el que les toca, con lo cual eso es mentira. Y el piloto rojo ustedes sí lo tienen puesto todo el rato, haciéndose la propaganda, por ejemplo, en ETV. Entonces, la política del piloto rojo es quizás la que ustedes están aplicando, aparte del rodillo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Hoy les traemos esta iniciativa para habilitar la participación directa de la ciudadanía, porque además son cada vez menos esas instituciones a las que hacía referencia las que no cuentan con un turno popular. Y
esta es una buena oportunidad, desde luego, para que esa última palabra, no, hacía referencia a la única, pero yo le digo esa última palabra, la tome la ciudadanía, participando directamente en el Pleno, porque ese también es un tipo de participación muy importante. Tal y como venimos resaltando, muchas de las iniciativas sí responden a demandas de vecinas y vecinos o de colectivos, como hemos visto al principio de este Pleno. No son agenda política nuestra, sino que nos lo trasladan porque no tienen otra forma de estar presentes en el Pleno y reivindicar sus necesidades. Pero esto no lo tenemos y, como hemos visto en el punto anterior, esto sí va a suponer una merma democrática y un claro perjuicio en el funcionamiento del ayuntamiento y también, en definitiva, al final, para las vecinas y vecinos de Donostia. Pero es que además, haciendo referencia a otras instituciones cercanas, en el municipio de Irún, hace 6 meses, se ha llegado a un acuerdo para contar con un turno popular. En Bilbao, repito, un municipio gobernado por PNV y PSE, hay turno popular y está recogido en su reglamento. La realidad social actual está demandando a las instituciones una mayor capacidad de participación de la ciudadanía en ese debate público y en la toma de decisiones. Y, por tanto, nos parece perfectamente coherente, lógico y, no solo eso, necesario, una vez que van a proceder también a limitar el número de mociones que podemos presentar los grupos, que sea la propia ciudadanía, que sean las vecinas y vecinos de Donostia, los colectivos también organizados, los que puedan presentar y exponer sus puntos de vista con respecto a las iniciativas que les mueven. Y por todo eso les traemos hoy a este Pleno esta propuesta, para iniciar un camino que termine precisamente y finalmente con un cambio normativo también en el reglamento de participación de este ayuntamiento. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Me gustaría recordar a todos los que estén escuchando qué son para este equipo de gobierno las comisiones de pleno. Las comisiones de pleno para este equipo de gobierno son aquel lugar al que envían las comparecencias incómodas, las comparecencias que les resultan incómodas, ¿no? Pues para taparlas, para que no se hable de ellas, para ocultarlas efectivamente en la oscuridad que son esas comparecencias de pleno. Para que no, en relación a la propuesta del Elkarrekin Podemos, vamos a votar a favor. Nos hubiera gustado que se debatiera en la comisión, que ya no se va a poder celebrar, la comisión para estudiar y consensuar un nuevo reglamento orgánico de pleno, que repito, no se va a poder celebrar porque ya se ha aprobado esa modificación, pero sí nos gustaría que se debatiera, que se viera, se estudiara y se consensuara cómo conseguir que efectivamente hubiera un turno popular en este pleno. Así que, por lo tanto, votaremos a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak bai. Mi esker. Zalantzari gabe, kontrol mozioaren honen alde bozkatuko dugu, ez? Izan ere, herritarren kezkak eta proposamenak hartatzea sistema demokratiko baten oinarritako bat da. Komunitatearen ahotsa entzun beharra daukagu hemen, pleno areto honetan. Eta eragilek zuzenean bitartekaririk gabe proposamen propioak aurkezteko aukera eman behartzaile behingoz Donostian. Baina gobernu honekin uste dut hori utopia hutsa besterik ez dela. Oposizioarekin eta sindikatuekin negoziatzen ez duen gobernu bat sufritzen dugu. Aldi berean ez ditu erabakirik hartu nahi estrategia komunikario baten bitez. Behin eta berriro erabakitze foro anitzak artikulatzeari uko eginez. Kontrol mozio honen helburu nagusia, herritarrek parte hartzeko beste espazio bat artikulatzea da. Baina beste behin, nola ez, segurazki, ezezkoa entzungo dugu.
EAJ eta PSOEk nahiago dutelako pleno hau utzik ikustea, arimari gabe, inorri gabe, inorri kontuak eman gabe, pertsonekin baino. Beraien txiringetoa bihurtu nahi dutelako, bihurtzen ari direlako. Bi alderdien arteko alde bakarreko erabakiak hartzen dituen legealdi batean gaudea. Eta besteok, obeditu egin behar dugu, amen esanez. Hiritarrak ez jakin eta hiriaren eraikuntzan parte hartzeko ez gai moduan tratatzen dituzue behin eta berriro. Zuen adierazpen publikoetan kontrakoa esan arren. Partaidetza, behin eta berriro zuen ahotan entzuten dugu, baina gero errealitatea beste bat da. Hau da arazoa, eta hori aldatu egin behar da hiri honen osasun demokratikoagatik. Aldatu dezagun ropa, baina onerako egin dezagun udalbatzarra. Areto hau, gune bizi bat, bizia. Eta benetako herritarren foroa izan dadila. Esan detan bezala, gure bozka baiezko izango da. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Bueno, la verdad es que escuchando al grupo autor de la moción y también aparte de la oposición, alguien puede llegar a tener la duda de si existe el turno popular en el Ayuntamiento de San Sebastián. Y quiero aclarar, y lo aclaró también en el informe de Secretaría, que sí que existe. Existe el turno popular en San Sebastián. El Ayuntamiento de San Sebastián cuenta con esa figura. Tampoco hemos visto, he oído, hemos escuchado varios modelos, incluido, pero yo no he visto en qué se profundizaba o qué es lo que querían proponer. No hay una propuesta concreta. Habría que repasar primero qué es lo que tiene el Ayuntamiento de San Sebastián. El Ayuntamiento de San Sebastián exige primero que se presente una petición, queja o sugerencia. Después de eso se puede presentar esa solicitud, elevar esa solicitud a una comisión. Y después de haberse producido ese paso por comisión, se puede solicitar a la presidencia de este pleno que esa queja, petición o sugerencia sea tratada en una sesión plenaria. Ese es el trámite que existe para hacer el turno popular el día de San Sebastián, en el Ayuntamiento de San Sebastián a día de hoy. Por cierto, el mismo que existía cuando estaba EH Bildu en el gobierno. Se ha hablado también de otros modelos, y concretamente del de Bilbao. Bilbao lo articula en los artículos 77, 80 y 120. ¿Y cuál es la gran diferencia con respecto a lo que estamos hablando? Que ellos articulan un único canal previo a la participación en pleno, que es lo que tenemos nosotros también, pero con otras funciones, que es la Comisión de Quejas y Sugerencias. Y es esa comisión la que tiene la competencia para iniciar ese procedimiento para acabar en pleno. ¿Qué es lo que sí especifica el Ayuntamiento de Bilbao y nosotros no tenemos? Pues el número máximo de iniciativas o de turnos populares que se pueden dar en cada pleno, que viene limitado a 3 por pleno. Y eso es lo que propone el Carrequín Podemos en la proposición que registró el 6 de marzo de este mismo año de modificación del turno de la iniciativa popular o del turno popular, en el cual copiaba literalmente. Y fíjese, consideraba que los grupos municipales no deben tener límite, pero sin embargo copiaba el reglamento de Bilbao y decía que sí, que las iniciativas populares a pleno sí tienen límite, 3 por pleno. Claro, esto nos lleva a ver también otra vez al modelo de participación, porque ¿ustedes creen efectivo el cambio, una posible modificación de este turno popular que limita a 3 iniciativas por pleno a todas las asociaciones, en una ciudad que en el registro solo de pleno tiene más de 1.200 asociaciones? ¿Creen que ese es el canal para tener realmente una comunicación fluida con todas las asociaciones? ¿Creen que ese es el canal básico que hay que modificar? El tótem que nos va a dar el conocimiento de lo que las asociaciones nos quieran decir. Nosotros no creemos que eso es así. Creemos que lo que ya existe es suficiente. Creemos, además, que la participación ciudadana es un conjunto de procesos y acciones entre ciudadanía y ayuntamiento.
Creemos que es una manera conjunta y corresponsable de analizar, crear y actuar en lo público. Creemos además que se tiene que dar en condiciones muy concretas, compartiendo previamente una información, generando previamente una conversación, llegando a unos compromisos explicitados y también sobre unos valores compartidos de manera previa. La dinámica que ustedes proponen, y con esto acabo, señor presidente, es una dinámica que posibilitaría más la manifestación pública de determinadas demandas sociales que realmente un mantenimiento de un diálogo permanente y fluido, que es el que estamos buscando desde este gobierno municipal. Eskerrik asko, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bueno, usted ha hecho referencia al diálogo y a habilitar canales de diálogo. Pues aquí tiene a unas cuantas personas que están intentando dialogar con usted y con el departamento que usted dirige. Inicie esos buenos propósitos con ellos, que son los trabajadores de este ayuntamiento, ya, inmediatamente. Y si no, no hable de diálogo. Vamos a ver. Que en Donostia hay un turno popular. Claro, y después de todo ese proceso burocrático que ha descrito, ¿cuándo llegarían a intervenir esos colectivos, esas asociaciones? ¿Quizás al final de la legislatura? ¿Después de 4 años? Porque menuda burocracia que nos ha explicado. O sea, ¿usted cree que ese es el modelo operativo para que la ciudadanía tenga una participación directa en el órgano más importante político que tiene este ayuntamiento? O, por ejemplo, hace usted referencia a la Comisión de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento de Bilbao. Claro, pero se le olvida decir el pequeño detalle de que esa comisión es abierta, no como las comisiones de este ayuntamiento, que son cerradas y que no se permite la participación. Entonces, claro, luego empezamos con los mareos. En noviembre nos dijo que esto no era motivo de una moción de control, sino de un cambio de reglamento de pleno. Luego, que no es el reglamento de pleno, que es el reglamento de participación. Pero en esa participación o los tipos de participación que usted menciona, se le olvida siempre una, que es la democracia participativa. Y le voy a dar la definición, porque creo que nos conviene a todos hacerle un repaso. Se refiere a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas que la que se les otorga tradicionalmente en la democracia representativa. Y es una de las democracias más usadas del mundo. Un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. No le gusta este tipo de participación porque nunca la menciona. Andrea. Bai, eta bukatzen joango naiz. Al final, plenos tras pleno, usted nos acaba demostrando que lo que alcanza a llegar pues es seguramente al autoritarismo, que le voy a recordar que es la hermana menor impuesta de esa autoridad que se ganan los que no le tienen miedo a la ciudadanía, a los trabajadores de este ayuntamiento y a los donostiarras. Eskerrik asko. Zuri, bozketara pasatuko gera jarraian, proposamenaren aldeko botuak, talde popularrak, EH Bilduk Elkarrekin Donostiak, zinegotzi bat falta da EH Bildutik. Kontrako botuak, talde sozialista, talde jeltzalea. Ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik talde sozialistak eskatzen ez badin badu behintzat, ez? Beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. 13. puntua, alkateak aurkeztutako proposamena. Alkateak aurkeztutako proposamena Igeldoko herriguneko toki erakunde txiki bat sortzea, sustatzeko batzorde ez iraunkor bat sortzeko. Proposición presentada por el alcalde para la creación de una comisión no permanente para promover la creación de una entidad local menor del núcleo de Igeldo. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción... Proposición presentada por el alcalde para la creación de una comisión no permanente para promover la creación de una entidad local menor del núcleo de Igeldo. Para promover la creación de una entidad local menor del núcleo de Igeldo con el siguiente detalle. 1. Objeto, estudiar y acordar el marco general previo al inicio del procedimiento para la constitución de una entidad local menor en el núcleo de Igeldo. 2. Composición, alcalde y un miembro de cada grupo municipal con voto ponderado. 3. Duración, hasta la adopción por el Ayuntamiento Pleno del acuerdo de inicio del procedimiento para la constitución de una entidad local menor en el núcleo de Igeldo. 4. Régimen de reuniones cada 3 meses.
Bai, labur, aurkeztea ni naiz edako, nire txandan, azaldu nuen, batzordean zeintzan batzorde hau sortzearen arrazoia, berez konfinamentuaren aurretik egindako proposamena da, baina hau ere beste gauza asko beze da, denbora honetan etenda izan dugu eta orain berreskuratzen dugu, prozesuari hasiera emateko asmoarekin. Jakina da zein dan azken urteotan Igeldoko auzoaren eta Donostiako udalaren artean egon diren harremanen nondik norakoak, eta ez nijoa horietan sakontzera, baino bai behintzat baieztatzera gobernu honen ustetan garbi adierazten da Igeldok badu da izaera berezi bat, eta izaera berezi horri erantzun egokia emateko baita ere deszentralizazioaren ikuspegitik tokiko erakunde txiki bat eratzea izango litzateke da. Hori orain arte ez da posible izan, epaiak ematear zeudelako eta bertatik interlokuziorik etzadako posible, baina orain bide hori irikitzen da, eta Igeldoko Herri Kontseiluak berak adierazi du prestutasuna prozesu honi hasiera emateko, prozesu luzea da hau, baina gustatuko ditzaiguke legealdi honetan burutua izatea, eta beraz hasiera eman nahiko genioke, eta horri danari ekin baino den, bai ikusten dugu beharrezkoa, sortuko den prozesu guzti horretan, udal mailan daukagun posizioa, udal bezala eukiko dugun posizioa bateratzen saiatzea. Eta batzorde honek izango dukeen helburu nagusiena, izango ditzateke hain zuzen ere hori. Irikiko dugun prozesu horretan, udala eta Igeldoko ordezkaritzaren artean irikiko den prozesu horretan, udalak berak posizioa finkatzerakoan lan tresna gisa batzorde hau erabilia izatea, eta beraz iraupena izango da, hain zuzen ere prozesu horrek irauten duen denbora guztia. Hori da egiten den proposamena, eta gaur hona onartzera dakarkiguna. Nire aldetik besterik ez, eta orain gainontzeko txanda irikiko genuke, taldeena Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko, egunon. Al igual que hicimos en la comisión, ya anticipamos que votaremos a favor de esta comisión no permanente y lo haremos porque creemos que la creación de una entidad local menor es actualmente la mejor solución para el pueblo de Igeldo. Eso sí, sí que nos gustaría dejar claro que nuestro grupo ve totalmente legítimas las aspiraciones de Igeldo de ser un municipio independiente. Y si esta opción del ente local menor nos parece ahora mismo la mejor solución sobre la mesa es porque los problemas legales surgidos a raíz de su independencia, ¿no? Y aunque evidentemente las leyes están para respetarlas, sí que nos gustaría hacer una reflexión sobre lo ocurrido. Por un lado, creemos que hace falta una reflexión colectiva sobre si se está tratando como se debe a todas las zonas de la ciudad. En este sentido, puede ser que el sentimiento de querer independizarse de Igeldo puede provenir de diferentes planos, como pueden ser el emotivo, el histórico o el sentimiento de pertenencia. Pero también puede ser que las ganas de independizarse estén alimentadas por un sentimiento de que en esta ciudad no se trata igual al centro que a las zonas periféricas. Y a nosotras nos parece que es un elemento muy a tener en cuenta. Además, por otro lado, creemos que la justicia no debería sustituir nunca a la política. Hubo una mayoría en Igeldo que tomó una decisión y, en nuestra opinión, mientras sea una decisión democrática, y en este caso lo fue, deberían existir los cauces legales para que esa decisión se llevara a cabo en vez de tener que estar luego poniendo parches, como en cierta manera vamos a hacer en con esta cuestión. Y por último, como ya dijimos en la comisión, si se acaba creando la entidad local menor, no lo consideraremos necesariamente un punto y final. Si dentro del tiempo que sea desde Igeldo se decidiera que esta solución no es suficiente y que quieren volver a la vía de la independencia, nos parecería totalmente legítimo. Pero de momento deseamos que esta vía que se abre hoy se desarrolle de la mejor manera posible y sirva para satisfacer a las vecinas y los vecinos de Igeldo. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Bueno, nosotros vamos a votar a favor porque nos parece que es una buena solución, una solución que conjuga los intereses tanto de los vecinos y vecinas de Igeldo, que siempre ha manifestado pues, sus ganas de gestionar sus propios asuntos, de tener una mayor capacidad de gestión de sus asuntos propios, y también del resto del conjunto de la ciudad de Donostia,
pues de no diluirse y de seguir teniendo una capacidad o una mayor capacidad, digamos, de generar sinergias, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vamos a votar a favor, estamos contentos con la solución y espero que dure muchísimos años. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Eskerrik asko, eta egun on guztioi, eta ongi etorriak guztioi ere. Bueno, yo creo que estamos ante una proposición que yo diría que parece la historia interminable, ¿no? Llevamos hablando de la entidad local menor desde 1999, hace ya más de 20 años. Fue en su momento el gobierno tripartito del PSE, EA y PNV en 1999 quien lo puso encima de la mesa. Después, en el año 2003, es verdad que fue un 28 de diciembre, el Pleno aprobó la moción para impulsar la creación de la entidad local menor. En el 2005 lo propone el PNV, en el 2008 es Euskal Alkartasuna y bueno, y con posterioridad todos conocemos el recorrido fallido de la desanexión. Es verdad que hemos estado esperando a las sucesivas sentencias de los tribunales para ver en qué terminaba toda esta situación y cómo íbamos a resolver o cómo iba a resolverse la petición, por un lado, de algunos vecinos de Igeldo y el enfrentamiento que había también con los miembros de esta corporación. No voy a ser yo una maestrilla o un maestrillo de la democracia, como lo he tenido que ver o escuchar en los puntos precedentes en este pleno en el día de hoy, porque quiero recordar que cada maestrillo tiene su librillo y todos sabemos cómo se lanzó esta iniciativa en la época que H. Bildu tenía la alcaldía de este ayuntamiento presidido precisamente por Juan Carlos Izaguirre y bueno, el cuerpo me pide repetir todas las cosas que he oído en este pleno. Cuando un gobierno, aunque sea en minoría y con toda la mayoría en contra, toma la decisión y tira para adelante. Por eso le digo, lo de cada maestrillo tiene su librillo. Y es verdad que los gobiernos en mayoría, pues aquí se utiliza el término rodillo, pero es que hay gente que a veces que incluso en minoría quiere aplicar ese rodillo. Creo que es un buen momento, no quiero ser más poco empática con esta situación, pero creo que nunca es tarde si la dicha es buena y bienvenida sea la creación de esta comisión y a ver si es verdad que no tenemos que hacer más plenos para seguir aprobando mociones para la creación de la entidad local menor. Así que espero que con el voto por esta vez de unanimidad de toda esta corporación sea una iniciativa que pueda llegar a buen término y sobre todo por el beneficio de los propios vecinos y vecinas de Igeldo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Gure aldetik ere esatea, bueno, proposamena babestu egingo dugula, baiezkoa emango diogula. Alderdi sozialistako zinegotziak oraintxe errepaso labur bat egin du eta iruditzen zait, bueno, kasu honetan ere garrantzizkoa dela memoria ariketa bat egitea eta hainbat gauza errepikatuko ditudan arren hor joa, ez? Gogoratu behar da, izaera berezia baldin badauka Igeldok dela, Igeldoko herritarrek horrela adierazi izan dutelako, berezitasun hori adierazi dutelako eta bereizi nahi izan dutelako, lehenengo aldiz 1995ean egin zuten desanexio eskaera, bai? Eta garai horretan herritarren 63ak barkatu bat egin zuen horrekin, ez? Alderdi sozialistako zinegotziak aipatu duen bezala, 1998an dagoeneko udaleko idazkaritzak txosten bat egin zuen, hainbat deszentralizazio aukeren inguruan, eta txosten horretan dagoeneko egin zen Igeldon administrazio organo osagarria sortzeko gomendioa. Gerora, 2002 urtean, udalaren eta Igeldoko herri kontseiluaren ordezkarien artean lantalde bat eratu zen, Igeldon eraiki daiteken toki erakunde txikiaren botereak eta eskumenak aztertzeko, 2003 urtean lehen da biziko aldiz udalbatzak mozio bate onartu zuen, batzorde hori hala eta guztiz etzen betez. 2005ean ere berriro atera zen gaia eta egoera guzti honen erdian guztiok dakigu, desanexio indar horiek edo gogoiek berriro indartu egin ziren, bigarren bozkaketa bat edo herri galdeketa bat egin zen eta guztiok dakigu 2013 urtean, Igeldo 89. udalerria osatzeko erabakia hartu zela dekretu foral baten bitartez. Eta guztiok dakigu ere bai, dekretu foral hori atzera bota zela momentu horretan Donostiako udalbatza osatzen zuten oposizioan eta gaur egun gobernuan dauden alderdien aldetik, ez? Eta zerriren gauzak berriro gaude toki berdinean, alegia berriro gaude hitz egiten tokiko entitate txiki bat sortzearen inguruan. Esaten dut, guk bat egiten dugu horrekin, Igeldoko herri kontseiluak ere horrela
horrela adierazi du, eta bat egiten dugu Igeldoko herriaren hitza errespetatzearen alde jokatu dugulako hasieratik gai honi dagokionean, ez? Orduan aipatu zen, Bilduk egin zuen mugimendu hori, bai, kanbalatxe mediatiko bat ez ote zen izango, guk espero dugu, hau ere ez izatea kanbalatxe mediatiko bat momentu honetan, eta horrengatik eskatzen dugu, guk arduraz jokatuko dugu batzorde horretan, eta aurratzean prozedura guzti honetan, eskatzen dugu ere arduraz jokatzea, eta beti ere Igeldoko herritarren erabakia edo hitza oinarri izango duten erabakiak hartzea, ez? Eta zentzu honetan, iruditzen zait, aukera ona izan zitekela, ze tokiko entitate txikia sortzeko prozedurari buruz hitz egiten ari geran bitartean, Igeldoko Herri Kontseiluak berak, bai, ekainean bertan aurkeztu du Donostiako udalaren zerbitzu falta Igeldon izeneko txostena, 25 eskaera zuzen egiten dituena, eta aukera ona izango litzateke Igeldoko herritarren konfiantza berreskuratze aldera eta prozesua ondo bidean haste aldera, atenditzea ere bai paraleloki egin dituzten aldarrikapen guzti hauei, ez? Orduan, babesten dugu, bertan parte hartuko dugu eta espero dugu guztiok arduraz jokatuko dugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txandan bakarrik esan, eskartu egin nahi dut da, talde guztiek baiezkoa esatean, nik uste dut aukera ona eskaintzen duela, luzea izango den bide honetan bintzat lan txukun egiteko, eta bai gauza bat argi adierazi Eusko Alderdi Jeltzale bezala, ez ja bakarrik alkate bezala. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta adierazi da hemen, historia pixka bat egin danean, zein izan dan guztionen inguruko joan etorria, ni uste onartu beharra daukate da guztiek jarrera koherentea izan duela beti. Bere garaian planteatu zuen soluzio bezala hori, neri tokatu zaidan denbora guztian etengabe eta idatziz dago programa guztietan beti planteatu izan dugu soluzio hori eta sinisten dugu soluzio horretan. Nik sinisten dut Igeldok izaera berezia daukeda eta izaera horrek erantzun bat behar duela. Eta tokiko entitate txikia izan behar duela hori lortzeko gai. Ez nator bat, talde batek egin duen baiestapen batekin uste dut edako oker egiten duela baiestapen hori. Yo no creo que el debate con respecto a Igeldo se deba a ese debate que tanto le gusta a alguno propiciar sobre el centro y la periferia. No tiene nada que ver. Es una cuestión de identidades, de trayectorias históricas, y creo que de abordar esta cuestión desde el punto de vista del centro y de la periferia sería un profundo error. Entre otras cosas porque hay una cuestión de la que nadie habla, y es un problema que nos surge con realidades como Igeldo o realidades como Zubieta. Y es que si el porcentaje de la inversión que se tuviera que destinar a dichas realidades fuera en función del número de habitantes que tienen, y yo les insto a que hagan la prueba de ver las inversiones que el ayuntamiento hace en un lugar o en otro, si las dividimos por el número de habitantes, ya le digo yo que ese agravio de centro-periferia no resiste ni un soplido. Ni un soplido. Es más, probablemente, mediante fórmulas como estas, estamos provocando un beneficio más allá de lo que podría ser el reparto por habitantes estricto, puro y duro en el municipio. Bueno, besterik ez, bozketara pasatuko gera, eta beraz, mozioaren ez, proposamenaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, guztia gaude, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 14. puntua, 2019ko ekitaldiari dagokion. 2019ko ekitaldiari dagokion oroitidazkiaren berri ematea. Asunto número 15 del orden del día. Asunto número 14 del orden del día, dar cuenta de la memoria correspondiente al ejercicio 2019. Dar cuenta de la memoria correspondiente al ejercicio 2019. Hemen daukagu txanda bakarra, ez? Horrela, bai, presidenteak irikitzen du hori badakit, ez? Eta gero taldeek hitz egiten dute eta kitxo, ez? Presidenteak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Urtero egiten dugun bezala, tokatzen zaigun udalbatza hontara ekartzean memoria, aurreko urteko memoriaren txostena,
Egia da urten, COVID egoera dela eta pixka bat atzerapen batekin etorri egindan, baina hau berri eman behar genuen udalbatza hontara eta ekarri udalbatza hontara, eta hori da egiten deguna eta egingo deguna gaur bertan. Ohar bat esango nuke, gustatuko litzateke aipatzean, bigarren puntua, uste dut, bosgarren orrialdean jartzen duen, batzordeak 2019ko ekitaldian eginak, actuaciones en la comisión durante el ejercicio 2018 hori errata txiki bada, gaizki dago urtea jarri eta bai euskeraz bai erderaz, eta zuzendu beharko genuke eta 2019a jarri. Pasaden urtean, 2019an batzordean 5 ohiko saio eta ohiz kanpoko 2 saio izan ditugu. Batzordeak 169 kontratuen berri izan du 2019an, eta batzordean, egin degun batzorde guztietan, jungean banan-banan analiziak egiten. Horietako eduki dute kontratu hauen inguruan igarritako ilegaltasun egoera hauen berri ere izan dugu, eta kasu hontan izan diran horrelako oharrak zeukatena 45 kontratuak. Horietakoak, la gran mayoría, una mayoría parte importante, son 16 en concreto por continuidad del contrato. Es decir, el contrato sigue, el servicio sigue prestándose, más allá de que efectivamente ha expirado el plazo que tenía el contrato anterior y no ha llegado a tiempo el nuevo contrato y la adjudicación del nuevo contrato para poder seguir prestándose el servicio con arreglo a lo que establece la normativa de contratos. En 10 casos se ha modificado el contrato con posterioridad, es decir, se modifica el contrato, pero la aprobación formal de esa modificación del contrato se lleva una vez de que se ha acordado la misma por parte de los servicios técnicos, lo que supone también un incumplimiento de lo establecido en la normativa de contratos. En 5 contratos se modifica el contrato con decremento, se ha modificado el contrato con decremento, con un menor coste de la prestación del servicio o de la ejecución de la obra, y en 3 ha sido con incremento. Y en otros 11 pues son distintas causas las que han motivado el aviso de legalidad por parte de los servicios o de intervención o de secretaría. Bestadetikan, noizbenka gertatu egin dan informazio gehiago eskatu egin degula, talde bat, kideren bat eskatu egin duela informazioa zabaltzea, eta kasu honetan batzordeak aztertutako 2019ko ekitaldiko kontratuei dagokionez, kontratu batzuen gaineko informazio gehiago bidaltzeko eskatu zuen batzordeak, eta hala bidali zitzaien batzordeko kidei. Kasu honetan, 6 izan dira, aurreko urtean, nolabait eskatu egin genuen, eskatu egin zuen, kideren bat informazio hori zabaltzea, eta 6 kasutan horrela eskatu zuen, eta horrela jaso egin zuen eskatutako informazioa. Eta hauza, porque hobekuntza proposamenak aurreko urtean ez dira egon, eta nola ez dira egon, ezin dugun gaur berri eman horri buruz. Besteak hobeti bezala gustatuko litzaidake ni behintzat presidente bezala eskartzean kontu hartzailei zerbitzua laguntza teknikoa ematen digun lanagatikan, eta hauxe da azken finean aurkeztu behar nuena. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, guri ere bai, labur-labur, eskerrik asko interbentzioari egindako lanagatik. Gainera ikusten dugu zenolako dokumentu eta lan volumena dagoen, beraz eskerrak eman. Eta 2019ari dagokionez, nik uste dut presidenteak azaldu duela, ezer gutxiago esateko ez. Aurreko kontratazioaren jarraipenerako komisioan geratu ginen 2020 urte hau denok dakigun bezala berezia izan da, kontratazioan ere bai izan du bere eragina, eta zentzu horretan lehenengo 2 trimestreak urtarrietik martxora eta apirietik ekainera egindako kontratazioan egon diren afekzioak ikusita
uztailean jarraipen hori egitekotan geratu ginen, eta zentzu horretan, dagoen edo egon daiteken dokumentazio kopuru handia ikusita, ea laizter biltzen gehan eta data eta ordua dauzkagun eta baita ere dokumentazioa. Ez besterik ez, eskerrik asko eta... Eskerrik asko, talde popularrak ez du txanda erabiliko, sozialistak ere ez, talde jeltzaleak, bai? Egunon guztioi, eskerrik asko. Bueno, efectivamente ahora estamos dando cuenta de la memoria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Contratación. Esto se votó por unanimidad favorable en el pasado día 12 de junio por todos los grupos que componemos la corporación. Y esto es así pues porque, bueno, de alguna manera, pues, en fin, digamos que entre las incidencias que hay, pues no hay ninguna que sea especialmente grave. Sí, lógicamente son todas a trabajar y a perseguir y a minimizar, pero no hay ninguna que sea especialmente grave. Y de hecho, bueno, cada vez que en la comisión pues hemos hablado sobre la contratación, pues bueno, de alguna manera pues la opinión es suficientemente favorable. Esto no quiere decir, por supuesto, que no hay cosas que se puedan y se deban mejorar y que queremos mejorar, lógicamente, pero como digo, bueno, pues dentro de lo que es la gestión compleja de la administración pública, pues en el Ayuntamiento de Donostia creo que se hace suficientemente bien. En las sesiones de la Comisión de Control, como ha explicado el presidente, pues se da cuenta de todos los contratos del Ayuntamiento y, bueno, en el caso de que haya alguna incidencia, alguna pregunta, alguna duda por parte de cualquier grupo, pues se intenta, con la colaboración inestimable, por supuesto, de intervención, a la que yo también quiero agradecer su trabajo tan intenso que hace, pues se da cuenta, en fin, de las incidencias, de por qué han sido o por qué no han sido. Yo quiero explicar algunas, las ha explicado también el presidente, pero yo quería aportar algún dato para conocimiento de todos, ¿no? Las continuidades, efectivamente, pues son cuestiones que yo las podría calificar como incidencias de alguna manera transitorias, la mayor parte de ellas, incluso para cuando se tratan en la comisión, ya el contrato está ya incluso perfeccionado o en trámites de perfección, y también de eso se suele dar cuenta en la propia comisión. Las modificaciones también, el presidente lo ha comentado, eran potencialmente ajustadas a derecho. Lo que pasa es que no se hicieron en el momento oportuno ni por el órgano de contratación oportuno, y también eso pues efectivamente es una cosa que hay que mejorar. Incluso hay otro tipo de contratos que de alguna manera han tenido un objeto contractual común, y bueno, son diferentes actuaciones en las que efectivamente había que haber hecho algún tipo de tramitación que antes no se analizaba, pero ahora sí. También las liquidaciones, pues efectivamente el presidente también ha comentado, algunas incluso son negativas respecto a la previsión que había en la obra, pero bueno, se ha interpretado pues que de alguna manera había que haber sido sometidas a una modificación, que no han sido sometidas, aunque como digo, a veces incluso el precio que se ha pagado por las mismas ha sido en todo caso por debajo del 10%, pero en algún caso incluso menor que el propio precio de contrato. Esto no es malo, que cada vez se controle más, porque lógicamente la contratación pública, cuando administramos fondos públicos, que son fondos de todos, pues tiene que ser lo más rigurosa posible. Es muy complicado, como todos sabemos, muy complejo, las normas son muchas, pero bueno, siempre estamos empeñados en intentar mejorar. Yo la última aportación que haría es que, aunque aquí se relacionan 169 contratos, sí que hay otras cosas que se analizan que no son de estos 169 contratos, es decir, que el ámbito de la propia comisión es más largo o más amplio que estos 169 contratos, que son a los que se dedican, como digamos, pues mayor incidencia. Vale, eskerrik asko. Puntu hau ez da botatu behar. Eta hurrengora pasatuko gara, baina aurretik bai bozkatu egin beharko dugu tratatzea. Hasieran aipatu duten bezala, 15. puntu hau, eguneko gai zerrendan dago, batzordetik pasagabe. Orduan, tratatu aurretik bozkatu behar dugu tratatzea. Beraz, puntua tratatzearen aldeko botuak. Justifikazioa. Justifikatu beharko da, zergatik... Bai, Pidarrek esplikatuko bai. Sí, quería explicarlo. Este ambicioso proyecto de bus eléctrico inteligente, en el que el presupuesto de todo el proyecto es muy elevado, es un proyecto, ya digo, complejo, que ha sufrido diferentes modificaciones, con lo cual no hemos podido, o sea, pedimos que se cumpla, que se meta por urgencia,
para poderlo aprobar en este pleno, ya que es un proyecto negociado y acordado con el Gobierno vasco actual. Sabemos que están en final de legislatura y, por tanto, queremos asegurar que esa financiación muy importante que está acordada con el Gobierno vasco se mantenga. Por eso el interés de que venga a ser aprobado en este pleno. Vale. El resto de grupos quiere posicionarse sobre la pertinencia del tratamiento talde popularra, ez dakit, o Elkarrekin Donostia, que está aquí, Sobre el tratamiento de la urgencia, ¿verdad? Sobre el punto. Sí, nosotros consideramos que debía de haber pasado por comisión, por supuesto, y que todo esto se tenía que haber tratado en la comisión pertinente. Por supuesto que estamos hablando de rigor en este pleno, estamos hablando de formas, de los foros en los que todo se tiene que llevar en este foro adecuado, y realmente vemos que son palabras realmente arbitrarias, porque en este momento nosotros ahora mismo, los grupos de la oposición, hablo por el Elkarrekin Donostia, pues no hemos visto que este tema, que es importante y que por supuesto consideramos muy importante, el bus eléctrico y todo lo que estamos diciendo, no se está llevando por los cauces adecuados, y creo que es un momento para tratar de ser rigurosos en este tema respecto. Eskerrik asko. Votaremos en contra de. En contra, Eskerrik asko, talde popularrak. Bueno, me parece que una vez más, hace un momento se votaba en contra de la urgencia de dos temas que son más actuales imposibles, y ahora traen este tema que seguramente sea urgente también, pero no entiendo un poco la balanza de unas cosas que sean urgentes y otras no, cuando son totalmente actuales. Sobre todo teniendo en cuenta que es un tema, es una decisión muy importante, muy estratégica a nivel de ciudad y no ha pasado por los órganos competentes, bien sea el Consejo de la Compañía del Tranvía de San Sebastián o de las comisiones, que hace un momento hacíamos gala también de su importancia. Por lo tanto, una vez más, llega aquí de urgencia sin consultar, ya no consultar, sin ni siquiera informar prácticamente del mismo a la oposición. Por lo tanto, votaremos en contra de la urgencia. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bilduk. Eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que hemos escuchado atentamente las explicaciones dadas por la delegada de movilidad, y la verdad es que nos causa cierta extrañeza la misma. Literalmente ha dicho que es urgente esto porque tiene que acordarse antes de las elecciones. No sé yo si esto está en el cronograma o en el cronograma electoral de alguien, en este caso del Partido Nacionalista Vasco, pero nos llama mucho la atención que el motivo para que se pretenda justificar precisamente el que se ha violentado lo que dice nuestro reglamento orgánico es precisamente que vienen las elecciones. Bueno, la verdad es que no lo entendemos. No sabemos si esto es muestra, por lo que estamos viendo y por este tipo de cuestiones, de la nueva normalidad del Gobierno municipal, en la que se está restringiendo precisamente la capacidad de los grupos del ayuntamiento y de los grupos de la oposición especialmente, de los cauces de participación e información a través de su pase por las comisiones informativas. Esas comisiones informativas de las que se hablaba antes, donde precisamente las personas que componen las mismas pueden, entre otras cosas, preguntar las distintas dudas que les puedan surgir con motivo de este expediente. Ahora nos encontramos con que efectivamente se decide obviar, se decide suprimir ese cauce de información, ese cauce de participación, ese cauce precisamente de contraste previo donde se puede inquirir sobre este tipo de cuestiones porque vienen las elecciones. Pues sencillamente no nos parece que es tratar ni con rigor, ni con la seriedad, ni con el respeto que nos debemos todos los grupos políticos de este ayuntamiento, y en este sentido evidentemente votaremos que no. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera beraz, gaia tratatzearen aldeko botuak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, kontrakoak, gainontzeko hiru taldeak, beraz, tratatu egingo da, eta orain irekiko dugu txanda tratamenturako, eta denitza delegatuak izango du. Sí. Este es un proyecto que ya lleva un tiempo de recorrido, y aunque es verdad que ha venido de urgencia a este pleno, todos los grupos de este ayuntamiento lo conocemos. Se ha explicado, se ha explicado en el Consejo de Administración, y es un proyecto que lo conocen perfectamente. Un proyecto muy ambicioso, digo, en cuanto al presupuesto económico que lleva consigo, un proyecto que llega en un momento que a mí me parece muy importante,
por la pandemia que hemos sufrido y por la situación sanitaria y económica que estamos sufriendo como consecuencia, traer un proyecto como este que de alguna forma indica las prioridades de este Gobierno municipal en cuanto a un proyecto de transporte público sostenible con una importante aportación económica, entendemos que ese es el objetivo, ese es una marca de la casa, por entendernos. Apoyamos el transporte público y apoyamos el transporte público sostenible, aún en estos momentos difíciles, ya digo, por la pandemia. Y permítame también resaltar que es un proyecto que va a dar, que está relacionado con actividad económica importante, crítica y clave en el territorio en la que somos muy fuertes, y hablo de la movilidad eléctrica e inteligente, y desde esos dos puntos de vista quería pedir el voto a favor para este proyecto. Todo por eso lo proponemos para votar que sí. Gracias. Taldeen txanda orain, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, necesitamos incidir en este tema, ¿no? Nosotros ahora mismo, lo que ha comentado el compañero de EH Bildu, realmente esto se tenía que haber hecho en comisión, teníamos que haber podido preguntar los grupos muchas cosas, en el Consejo de Bus se hace un trabajo fantástico, pero sí que es verdad que no se dan, por ejemplo, en la última reunión fue una reunión larguísima en la que no hubo posibilidad tampoco de preguntar muchas cosas. Eso es una serie de quejas que ahora mismo creo que se tiene que formular y hacer de otra manera, porque en este momento nosotros nos encontramos con que todas estas preguntas nos están llevando, entonces no sé si podemos utilizar el pleno ahora mismo para preguntar cosas, porque al final nos quedamos sin esta situación, ¿no? En el que podemos trasladar también nuestras dudas, todo lo que nosotros queremos transmitir. Y bueno, en principio yo no sé si se podría preguntar con respecto a la modificación de los créditos plurianuales. Hay un cambio y creo que incluyen el ejercicio 2023, que al principio no lo incluían. Y preguntar, según tengo entendido, la aportación del Gobierno municipal, del Ayuntamiento, es del 35% con respecto al convenio de colaboración para la implantación del sistema eBay. Y bueno, no sabemos si eso es así, porque hay otras fuentes en las que hemos visto que puede ser un 17,5 la Diputación y 17,5 el Ayuntamiento. No sé si me podría contestar al respecto. Y sobre todo eso es lo que quería poner de manifiesto, que creo que si se hacen las cosas bien y se hacen en las comisiones se podrá facilitar, o por lo menos dar la oportunidad a los grupos a hacer bien nuestro trabajo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko. No ponemos en duda que es una decisión importante y muy estratégica para la ciudad. De hecho, creo que todos los grupos estamos de acuerdo en impulsar este tipo de iniciativas, pero insisto de nuevo en que en ningún momento ha llevado un cauce, o el cauce que debería haber llevado, que tenía que haber pasado por esas comisiones para poder dar las explicaciones pertinentes o haber respondido las preguntas pertinentes, o por el Consejo de la Compañía del Tranvía de San Sebastián. Insisto, un tema súper importante que se ha metido de urgencia sin dar ningún tipo de explicación. Y a mí sí que me gustaría hacer una pregunta, porque sin apenas explicar el porqué, me imagino que tendrá su razón de ser, pero no he podido encontrarlo. En las dotaciones económicas, que se sube prácticamente 2 millones de la noche a la mañana, sin explicar el porqué. Bueno, sí, se dice por encima el tema del COVID, pero no pone qué incidencia ha tenido el COVID para tener que subir 2 millones de la noche a la mañana. Por lo tanto, sí que me gustaría saber a qué se debe. Eskerrik asko. Bai, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai. Bai, gu ere ados gaude, gaia garrantzitsua dela eta estrategikoa dela dibusentzat. Baina atzeguna iruditzen da moduak ekartzeko, eta barkatzen badiazue erabiliko ditut EAJ-ko bozera mailan leheneko hitz batzuk ezezkoan bateko urgentziari, badaudela beste bide batzuk, eta hemen ere bazauden beste bide batzuk. Sinatua dago ekainaren 11ean, zinegotziarengatik. Eta auki genuen ekainaren 15ean batzordeak, ekainaren 16ean Donostia Tranbia Konpainiaren Administrazio Kontseilua. Eta bertan etzen aipatu ezer honi buruz. Administrazio Kontseiluan 17. lineari buruz galdetu genuen, esan zen jarraitzen zela inbertsioarekin baina ez zitzaigun eman informaziorik. Orduan, badaude beste bide batzuk. Eta ez duguna ulertzen da, orain ekartzea honea horrela.
Eta ulertzen duguna da, ekartzen dezutela horrela, urgentzia baiezkoa onartzeko, baiezkoa emateko, eta berriro zuen alde bakartasun hortatik, honi aurrera pausua emateko. Eta hau onartzeko oposizioarekin kontsultatu gabe. Zen hori gertatu da. Estrategikoa da, ez dezute gurekin kontsultatu, ez daukagu informaziorik. Ni bilatzen ibili naiz, eta Donostia Buseko azkeneko aktetan, eta aurkitzen dudana da, uztailaren 22an, Eusko Jaurlaritzak 175 finantzatuko du, Foru Aldundiak 117,5, eta udalak beste 117,5 7 milioiekin. Alderdi Popularreko zinegotziak esan duen moduan, 2 milioi igoko da, eta ez daukagu informaziorik, sartzen da, kaltzadorearekin gaurko gai ordenean, zuek onartzeko. Berrirore, alde bakartasun hortatik, zuek onartzeko oposizioa informatu gabe eta kontsultatu gabe. Eta ez oposizioa, pasa ditugu administrazio batzorde bat eta batzorde batzuk. Eta hau sinatu zen ekainaren 11an, eta atzetik izan ditugu bizti horiek. Orduan, guretzat ere gaia garrantzitsua da, estrategikoa da debusentzat, baina gaur egun ere badakigu debus zegoeraran dauden. Eguneko zerbitzuak jartzeko dirua ez daukagun momentu batean, ari gea horrelako aldaketa bat inposatzen. Orduan, guretzat naiz eta gaia garrantzitsua izan, asten ditu ingo gehala puntu honetan. Eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak. Sí. Bueno, como ya he dicho antes, se trae aquí, sí, por urgencia, para que quede aprobado lo que se ha acordado con el Gobierno vasco actual. Y me llama la atención que voten que no a unas... nos han dicho todos estos días en todas las comisiones que busquemos fondos y busquemos fondos. Buscamos fondos que van al transporte sostenible, bus eléctrico inteligente, que además va a dar trabajo, va a dar visibilidad a empresas del territorio. Entiendo que van a votar todos que no. Entiendo que no conozcan bien el proyecto, porque es verdad que es un proyecto que lleva tiempo, pero se ha explicado a estos grupos. Lo que pasa es que es verdad que hay personas que son nuevas, ¿no? Así que consideramos que es muy importante, con una aportación muy importante externa, que es lo que nos pedían, y es por lo que vamos a votar que sí. Bozketara pasatuko gera beraz, proposamenaren aldeko botuak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, kontrako botuak, abstentzioak, onartzen da. Urrengo puntura pasatuko ginateke, boto azalpen txandarik ez baldin badago. Gai zerrendako 16. mozioa arrunta, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Oletako eskolaren inguruko amiantoa dela eta. Moción ordinaria presentada Mozioa arrunta, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Oletako eskolaren inguruko amiantoari buruzko. Del Colegio de Oleta. Bai, Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Nik uste gutxi gora bera denok ezagutzen dugula amiantoaren arazoa altzan. Enpresa bat egon duzen, 80. hamarkadan utzi zuena amianto materialez beteriko vertedero bat Oletako zonaldean. Y la verdad es que somos conscientes de que es un tema muy complejo, de que viene de muy lejos y que además inevitablemente por las características que tiene el amianto de perdurar en el tiempo, pues seguramente no será esta la única vez que hablemos de ello, bien sea a lo largo de la legislatura o en legislaturas venideras. Y por eso mismo, siendo un problema que va a perdurar tanto en el tiempo y que va a tener que ser gestionado por diferentes gobiernos, incluso de diferentes signos, sí creemos que es necesario llegar a ciertos consensos en torno a lo que tiene que ver con el depósito de amianto. La legislatura pasada se procedió al encapsulamiento del depósito y hoy mismo, además, va a salir este tema en una moción de control presentada por el grupo EH Bildu. Sin embargo, entrar ahora en si era la mejor opción o no, u otro tipo de debates, con esta moción, en realidad lo que queremos traer es algo que están defendiendo los padres y madres de los niños y niñas que han estado yendo al colegio de Oleta durante todo el proceso, y es que se incluya en su historial médico que han podido estar en contacto con el amianto, por si en un futuro pudieran presentar alguna complicación relacionada
con la exposición a las fibras de amianto y que los médicos puedan disponer de esa información. Y eso lo defendemos porque, aunque en teoría el encapsulamiento se llevó a cabo de manera correcta, parece ser que luego hubo mediciones que dieron un contenido de fibras de amianto del que no se llegó a confirmar nunca el origen. Y por tanto, teniendo en cuenta la complejidad de gestionar un depósito de amianto y entendiendo también que es una solución que no tiene por qué ser definitiva y que puede dar problemas futuros, y sobre todo teniendo en cuenta que la información sobre cómo de expuestas han podido estar las personas de la zona y especialmente los niños del Colegio de Oleta es muy limitada, pues nos parece lo más razonable ser previsores y que esta situación quede reflejada en los expedientes médicos de todos esos niños. Y además, teniendo en cuenta que es una petición en este sentido inocua para este Gobierno, porque no tiene tampoco ningún coste económico adicional y que es simplemente hacer una petición al Gobierno vasco, bueno, pues nos parece razonable traer esto y no vemos tampoco, en principio, ninguna razón para que esta moción no pudiera salir adelante. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Upa, barkatu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, yo llevo ya un tiempo poniéndome en contacto con expertos en la materia, con científicos que estudian el impacto del amianto en la salud pública, no solo de España, sino también de fuera, pues para informarme, para que me expliquen, para enterarme un poco de cómo funcionan las cosas. Si hay un denominador común de todas esas conversaciones que he tenido, es que no hay nivel de amianto en aire inocuo. Eso no existe. Eso es una falacia. Y de hecho, hablando con expertos franceses, me dicen que los indicadores mínimos permitidos en Francia son hasta 10 veces menores que los permitidos en España. Por lo tanto, la mayoría de los indicadores, de los indicadores que dan, que en España, que en alza se consideran inocuos, en Francia no lo serían. En Francia no lo serían. Entonces, hay un problema con el amianto en alza. Hay un grave problema, que quizás no lo estamos viendo ahora, pero quizás empezamos a entenderlo dentro de 15, 20, 30 años. Y tenemos a un colegio en la zona cero del amianto. Un colegio que en el recreo, en el patio del colegio, si saltas la valla, por decir algo, andas 10 metros y estás encima de una de las parcelas afectadas por el amianto. Y el amianto no entiende de parcelas, ¿entiendes? No entiende, o sea, no dice, me paro aquí, que esta parcela que hay al lado ya no está contaminada. Entonces, yo creo que hay un grave problema. Tenemos que buscar entre todos una solución. El polideportivo de Alza va a ser el polideportivo más caro probablemente de la historia de los polideportivos, pero entonces quizás nos tenemos que empezar a plantear alternativas para el colegio, ¿no? De Oleta. Va a ser un proceso largo, seguro, costoso, sin duda, pero yo creo que tenemos que tratar de trabajar entre todos para conseguir que la incidencia del amianto en los habitantes de Alza y sobre todo en los estudiantes, en los niños y niñas del Colegio de Oleta, sea mínimo posible, se reduzca completamente, y yo creo que personalmente que eso debiera pasar por un desplazamiento del colegio, sinceramente. No creo que haya otra solución. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Sí, bueno, yo voy a comenzar señalando una cuestión, haciendo referencia ahora a lo que ha señalado el señor Corominas, que es que siendo cierto que la legislación estatal española establece unos umbrales, tanto en calidad del aire, concentración, amianto, en fin, una serie de cosas, no fue esa legislación la que se tuvo en cuenta a la hora de analizar todas las variables y las mediciones en Alza, sino que fue la holandesa, que era, como creo recordar, me lo recordaba ahora Martín Ibabe, 100 veces más restrictiva o más restrictiva que la propia española, ¿no? Siendo conscientes como éramos que efectivamente la española era más pertinente, permitía unos umbrales mayores o de más margen que esa holandesa, que fue la que tomamos un poco de referencia para estar lo más seguros posibles.
Entrando ya directamente a la cuestión de la moción, yo creo que es una moción bien intencionada, es decir, en el mejor sentido. Creo que sí plantea una preocupación que tiene su sentido, pero a nosotros nos genera mucha duda porque, primero porque lo que pide no es que el Gobierno vasco lo analice, lo estudie, vea la posibilidad de, sino que directamente opta por ya incluir en las historias clínicas de los niños y niñas escolarizados en esos colegios por si fuera de interés, de utilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que Osakidetza ya hizo en su momento un estudio específico también para la zona de Altza, en el cual no revelaba una especial concentración ni los análisis daban unas especiales cifras, sino incluso en algún caso incluso había menos. En el caso de las personas que vivían en el entorno del polideportivo, ese trabajo ya lo hizo. Y en segundo lugar, aun como le digo, creyendo en la bondad de la propuesta, puede generar una cierta estigmatización de esos niños y niñas en la medida en que esté incluido en su historial médico. Es decir, las personas, las familias, el seguimiento que se pueda hacer en pediatría, en sus propios médicos habitualmente, de doctores y doctoras, creemos que pueden tener en cuenta esa variable, pero incluirlo ya en un historial clínico puede generar en un futuro otra serie de problemas derivados que ahora quizá no contemplamos y que creemos que puede tener en ese sentido un cierto riesgo. Las personas que viven allí saben perfectamente dónde viven, dónde han estado, y yo creo que, o creemos que realmente es una cuestión un poco delicada y que en todo caso, y con esto termino, creo que Osakidetza no solo se ha planteado cuestiones relacionadas con el amianto en esta zona. Evidentemente, en toda Euskadi, en muchos sitios, ha habido cuestiones como esta y problemas como este, y por lo tanto sabe perfectamente qué protocolos tiene que aplicar, cómo tiene que actuar en cada momento, y creemos que es más una iniciativa que quizá, en su caso, podría llevarse a un Parlamento vasco o a un ámbito de decisión de Osakidetza, que realmente en el ámbito municipal, ¿no? Nos parece más razonable y más ajustado a la tipología de esta cuestión. Y termino con un tema, digo también por aclarar, porque ha señalado que dio positivo en las cifras de amianto en el aire. Es verdad que dio, creo recordar que fueron 2 ocasiones, de decenas. Yo creo que a estas alturas seguramente ya son cientos de mediciones en las que se han hecho en ese ámbito, y además coincidió con un movimiento de tierras en el propio polideportivo, en la hora del polideportivo, que luego ya no se produjo y que no ha vuelto a dar. Por lo tanto, y por cierto, de toda esta información siempre la hemos subido a esa plataforma y ha sido absolutamente transparente en todo momento la información a la que se ha dispuesto. Por eso, en principio, no vamos a apoyar esta moción ordinaria. EH Bildu taldearen txanda. Bai, egunon, hori entzun nahi nun, ia zer egiteko asmoa dezuen, eta esan dezu kontra bozkatuko dezuela. Ezaugarri bat hain zuzen izan da zuen agintearena, asko kostatu zaizuela gauzak egitea. Eskariak egon diren arren. Eskari hau, orain presentatzen duna Elkarrekin Donostiak, egina zegoen, lehenago egina zegoen, aurreko legealdian ere egin zen, eta espresuki gainera batzartu egin zen Altzako Altza osasuntsuagoaren aldeko plataforma Donostiako OSIarekin, Osakidetzaren erakundearekin, gai hontaz hitz egiteko. Eta ez bakarrik aurrei begira, baizik populazio osoari begira, kiroldegiaren inguruko populazioari begira. Eskari hori egin zen. Hau aztertu zen eta hau batzarretan hitz egin da zuekin. Eta gurpegirekin eta zurekin. Hontaz hitz egin genuen. Baina ikusten da jarri dituzu pegak, ez? Nere ustez ez da inbesterako planteatzen dezun estigma hori. Ez dut uste datu sekretuak dira eta norberari dagozkionak. Punto, geratzen dira. Eta uste den meseerako dela egotea alerta bat medikuei, zuk ondo esan dezun bezala, gaixotasun hau agertzen dalako urteak beranduago. Eta Osakidetzak zuen azterketa izan zen, orain, edo duela urte batzuk, ze intzidentzia egondan Altzan gaixotasun honena. Eta, beraz, aurroiei eragiten badie, aurrerago eragingo die, ez lehenago. Datu bat ematearren orain aipatu dezun noizbait neurtu dela airean eta dagoneko ezetz. Ez? Eske justo, eta hau zuen dokumentoa da,
eskolaren eta kiroldegiaren arteko eremuan iten bostean, 2 aldiz, 27 laginetatik 2 zuntzak airean neurtu dira. Orain, duela hilabete pare bat, edo 3, ez dakit. Orduan, agertzen da, airean badago. Zorionez, gutxi, baina egon badago eta uste dut bai dela zentzuzkoa proposamena. Era berean guri bai kezkatzen digu eskolaren izena eta amiantoa lotuta jarraitzea, eta ez genuke nahi. Baina uste dut proposatzen den moduan oso zentzuzkoa dela, eta Osakidetzarekin erakunde honek itxoin gabe Jaurlaritzak urratsak egiten dituen edo ez, hitz egin beharko lukela, eta hori proposatu. Uste dugu ez dela gauza bat ikaragarri kostatzen zaiona, baloratu beharko du Osakidetzak jakina, baina uste dut oso zentzuz eginda dagona eta ez duena zerrenda publiko bat eskatzen hortarako. Beraz alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du, bai, Martín. Bai, bueno, egunon. Siguiendo con el debate que han argumentado mis compañeros que han intervenido previamente en este punto, y partiendo de la premisa que comparto con el señor Ramos de que esta moción es del todo bien intencionada, sí quiero clarificar un par de cuestiones que me parecen importantes, y el señor Etxeburua ha incidido en alguna de ellas. Aquí, concretamente, en esta moción se pide una cuestión muy concreta, que es incluir en las historias clínicas de los niños escolarizados en el colegio de Oleta, en ningún sitio más, durante el periodo de las obras del Polideportivo de Alza. Eso es lo que se somete a votación. Las obras del Polideportivo de Alza empezaron 17-18 y actualmente están ejecutándose y tienen una previsión de finalización de 1,5 años más. El colegio de Oleta se abrió en el año 1980. En ese mismo entorno, un entorno que estaba rodeado de este contaminante, porque esta fábrica que estaba allí ubicada es de la década de los 60. Por lo tanto, durante más de 40 años, concretamente 58 años, ese entorno ha estado con esta presencia de amianto, como otros muchos entornos, tanto en Euskadi como en el resto de comunidades. En ese entorno no solamente están los niños educados o escolarizados en el colegio de Oleta, vive una gran parte de la población, como ha dicho el señor Etxeburua, Arriberri, Santa Bárbara, Arrizar, Don Bosco, todo el entorno de la Arieta, durante muchísimos años han estado en contacto con este entorno contaminado. Un entorno contaminado que este gobierno municipal, en una obra realmente compleja y complicada, que penaliza sobremanera además el desarrollo de ese polideportivo, por lo menos en los tiempos previstos, ha tratado de revertir. Y creo que hay, tanto el gobierno municipal como la corporación, porque en su conjunto lo ha apoyado, deberíamos de hacer valer pues, este tipo de gestión que se está desarrollando aquí para que se desarrollen en otros muchos ámbitos en los cuales existen contaminantes hoy en día, de amianto y de otras características. Ceñirnos a incluir en ese histórico solamente a la cuestión que se propone en esta moción tiene un colorario, y es que dejas fuera en esa propuesta a otra gran parte de la población, también escolar, porque en ese entorno hay muchos niños que viven y no son educados y escolarizados en el colegio de Oleta, son escolarizados en otros colegios de ese entorno, pero pasan todos los días en esos barrios, hacen su vida social ahí, sus familias viven ahí y están sometidos al mismo riesgo. Hay que recordar que aquí ha habido un movimiento no controlado de contaminantes durante muchísimos tiempos. Estamos hablando de parcelas, de ítems, que precisamente una de las finalidades básicas que cumplían durante los últimos 40 años era el ser lugares donde se ubicaban huertas clandestinas, donde se movía permanentemente los contaminantes, permanentemente. Por lo tanto, yo entiendo que hay que ir a más. En todo caso, habrá que valorar una cuestión que no deje fuera a aquellas personas que hayan sido potencialmente expuestas a esta situación. Pero lo que hoy aquí se trae es lo que se trae. Y, por lo tanto, nosotros nos ceñimos a la que se pide en esta moción y esa es la razón por la que el Partido Nacionalista Vasco va a votar que no. Entendiendo, eso sí, la intencionalidad que tiene esta moción, que la podemos compartir. Eskerrik asko, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko.
Bueno, pues yo quiero recordar que esto es una moción ordinaria que se puede enmendar, que se podía haber enmendado y que podíamos haber hablado. O sea, fíjese usted que teníamos y tenemos toda la disposición a, si la moción se queda corta, a trabajarla y a incorporarla. Pero eso no ha sucedido. Y entonces yo me planteo, llegado a este punto, qué sentido tiene o qué sentido tienen las mociones ordinarias en este pleno, traerlas a este pleno, porque si ante la posibilidad de enmendarlas, de trabajarlas, pues la respuesta es que la moción tal y como está se queda corta, queda, y bueno, eso, y que además lo que se solicita es algo muy sencillo, que es que no compromete en nada a este gobierno, pues yo de verdad que me empezaría a plantear si merece la pena traer aquí mociones ordinarias. Sobre la estigmatización, pues realmente pienso que nuestra sociedad y también los trabajadores sanitarios creo que estamos muy por encima de eso. Y al igual que no se estigmatiza a otros niños o a otros colectivos que incluso nos visitan cada verano, pues yo este tema de la estigmatización realmente yo no lo entiendo. Y entonces, si la estigmatización va a ser algo a futuro, pues todavía más, porque incluso las consecuencias de los contagios de amianto es que incluso pueden llegar a aparecer hasta 50 años más tarde, con lo cual más justificado y más sensato es tal y como hemos redactado esta moción. La verdad es que no lo entendemos. Y efectivamente, claro, hacemos referencia y ponemos el contexto que ponemos porque precisamente hubo ese movimiento de tierras. Tabukatzen joango naiz, no nos resulta inexplicable, la verdad, que algo tan sencillo como que trasladen esto al gobierno vasco lo rechacen. Y más teniendo en cuenta el periodo tan excepcional en el que nos encontramos, en el que tenemos ese virus que está produciendo afecciones respiratorias graves y que en teoría nos debería de concienciar a todos y todas de la importancia del cuidado de la salud y de que estas personas dispongan de información veraz en su historial médico. Nos resulta inexplicable el no apoyo a esta moción. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde Popularrak EH Bilduk, kontrakoak, talde Sozialistak, talde Jeltzaleak, ez da mozioa onartzen, eta honen bestez puntu hau amaituta, eguneko gai zerrendan zetozen puntuak agortu ditugu eta kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioan, Elkarrekin Donostia udaltaldeko Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua metroaren pasantearen obrengatik bizilagunek egindako erreklamazioei buruzkoa. Moción de control presentada por Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a las reclamaciones de los vecinos por las obras de la pasante de metro. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, debate hau nahasten hasi baino lehenago irakurriko zenuten bezala, mozio hau Dijoanari buruz. Eta Dijoanari buruz da Donostiarrei eta Donostiarrek izan dituzten afekzioei kasu egitea. No estamos hablando, o por lo menos no estamos hablando de si es necesaria o no, si se está ejecutando bien o no, o de que, por ejemplo, tampoco que tras una denuncia de ELA se ha condenado recientemente a una subcontrata de la obra por poner en riesgo la vida de los conductores que llevan el material excavado. Esto nos lo han dicho numerosas veces, que no es responsabilidad de este ayuntamiento. Y por eso hoy queremos hablar y queremos tratar lo que sí es responsabilidad de este ayuntamiento. Porque cada vez que ha salido el tema de las obras del metro, el Gobierno municipal ha eludido toda la responsabilidad, argumentando que la obra es de la promotora de ETS y que todas las quejas deben ir dirigidas a ETS. Y sin embargo, aunque no sea una obra municipal, no es verdad que este Gobierno no tenga ninguna responsabilidad en torno a esas obras. Udal ordenantzak bete egin behar ditu.
eta horien artean zarata eta vibrazioak arautzen dituen ordenantza. Eta hala ere, zaratek kaltetutako bizilagunekiko gure ustez, gobernuak ez du behar bezala jokatu. Solo hace falta leer cualquier noticia de la época en prensa o volver a escuchar las declaraciones para ver que este gobierno quería dar la impresión de ser una especie de mediadores de ETS y los vecinos, pero que la responsabilidad última era de ETS. Pero la realidad es que ni era eso así antes ni es ahora, porque este ayuntamiento, el que tiene que otorgar el permiso necesario para la obra del metro, igual que cualquier otra obra en la ciudad que, por ejemplo, pueda superar el ruido máximo permitido en su ordenanza. Y este gobierno tenía y tiene la capacidad en todo momento de retirar ese permiso si se considera necesario. Por tanto, es este gobierno el que tiene que explicar por qué hubo vecinos que estuvieron meses sin dormir antes de que se parara la excavación por las noches. Pero es que además no es la única competencia de este gobierno relacionada con la obra. También este gobierno es responsable de vigilar el estado de los edificios en esta ciudad. Y por tanto, cuando ha habido vecinos que han denunciado grietas, el gobierno también podía haberlas estudiado o incluso podía haberle dicho a ETS cómo y cuándo repararlas. Por ejemplo, como ha ocurrido tan rápidamente en el edificio de la calle Zubieta número 8. Durante la comparecencia de la comisión, precisamente por el suceso de Zubieta, el alcalde dijo algo al portavoz del Partido Popular que a mí me pareció bastante esclarecedor. Y es que le sorprendía que trayésemos este tema a comisión porque solo sirve para alimentar las posiciones contra el metro de la ciudad. Y efectivamente, los únicos motivos que encontramos para que el gobierno municipal haya echado balones fuera durante los últimos años son motivos estrictamente políticos. Nos da la sensación de que este gobierno ha trabajado infinitamente más por salvar la imagen de ETS y por no alimentar las posiciones contrarias al metro que por trabajar con los vecinos y las vecinas de Donostia afectadas por las obras. Y eso nos parece gravísimo. Ustedes siempre defienden que toda la responsabilidad de las obras es de ETS. Porque la responsabilidad de defender si la obra es o no conveniente será responsabilidad de ETS. Y en un futuro se cuestionará si la obra mereció la pena. Pero de mientras se les olvida que en Donostia el gobierno municipal lo que sí tiene que hacer es velar por el bienestar de sus vecinos, en vez de preocuparse por los intereses de sus compañeros de partido. Y de eso va esta moción. Eta bukatzen dut, de que el gobierno se comprometa con los vecinos y vecinas donostiarras afectadas en vez de por salvar la imagen de ETS. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Hace ya muchos meses que este pleno acordó la creación de una comisión de seguimiento de las obras del topo a su paso por San Sebastián. Todavía no se ha reunido, esa comisión todavía no se ha reunido. Después de múltiples molestias a vecinos, desperfectos en edificios y viviendas y ahora tras el derrumbe del sótano del número 8 de la calle Zubieta, la comisión de seguimiento de las obras del topo todavía no se ha reunido. Y no hace falta tanto jaleo con el reglamento orgánico del Pleno si no hacen ni caso a las resoluciones aprobadas en este Pleno. También por ustedes, un acto no exento de cierto cinismo. ETS hace y deshace en esta ciudad a su antojo. Nos enteramos a través de un comunicado en su página web del cierre de la calle San Martín y el ayuntamiento no nos dijo nada. Nos enteramos de la urbanización o la futura urbanización de las playas de la playa de Vías de Aso por un tríptico que ETS buzoneó a los vecinos de esta ciudad. El ayuntamiento tampoco nos dijo nada. ETS es una empresa controlada al 100% por el gobierno vasco. Todos los miembros de su consejo de administración son miembros del PNV. Todos. Toma decisiones que afectan a nuestra ciudad desde fuera de la ciudad, con prioridades no siempre alineadas con las prioridades de la ciudad. A este paso inaugurarán el topo y tendrá que venir un bilbaíno a explicárnoslo, ¿no? Es verdad, como dijo el alcalde en su comparecencia en comisión, que el gobierno vasco también es una institución nuestra y que su ámbito de competencias también es Donostia. Pero el último responsable de todo lo que sucede en la ciudad es el alcalde y, en cierto modo, también nosotros.
Por eso conminamos al alcalde a que ponga en marcha sin demora la comisión de seguimiento de las obras del topo, para que la voz de San Sebastián se oiga alta y clara también en los despachos donde se decide el futuro de esta ciudad. Eskerrik asko. Talde sozialistak, ez dakit hitzik hartuko duen, ez? EH Bildu taldeak, bai? Bueno, lehenik, nik uste importantea dela esatea, EH Bildu obra faraoneko, apestatxu eta arriskutsu honekin duen jarrera argia eta oso argia izan da beti. Ez gaude alde, uste dugulako ez dela beharrezkoa, eta gelditu egin behar da, urgentea. Eta orain, azken aldia hontan gertakerak gertatu ondoren, are gehiago. Denborak arrazoia ematen baitigu. Enpresa gutxi batzuen negozio honek, diru publikoarekin egindako negozio honek, ez ditu konponduko Donostiako mugikortasun arazoak batzuek sinestarazi nahi duguten bezala. Aldiz, herritar batzuen segurtasuna arriskuan dago gaur egun. Eta aurre egin behar zaio egoera honi. Gobernuak beste aldera batera begiratzen duen bitartean ezer larririk gertatuko ez delakoan. Porque a lo mejor, pues es que desde alcaldía no se consideran graves las grietas, las vibraciones, los desprendimientos y desperfectos de muchas viviendas. O tal vez no consideren graves las peligrosas condiciones laborales de los trabajadores que están en el túnel. O tal vez no consideren lo suficientemente grave, mientras se están pidiendo esfuerzos a toda la ciudadanía, que este gobierno avale el gasto multimillonario de esta pasante del metro, con un sobrecoste millonario también. Uste dugu, Euskotrenen lanen jarraipena egiteko oraindik aktibatu ez den batzorde iraunkorrean, galdera asko daudela ETSek eta gobernu honek erantzun behar dituenak. Zergaitik ez diete behar bezalako jarraipena egiten bizi lagunen salaketei? Zergaitik ez du goiak exigitzen ETS-erekin lotuta ez dagoen azterketa geotekniko independiente bat egitea? Zergatik saiatzen da alkatea behin eta berriro normaltasun mezuak zabaltzen errealitateak kontrakoa dioen bitartean, auzotarren eta sindikatoen salaketa ugari, gainkostuak, txosten tekniko ahulak, hiriaren zati bat zulatua, istripuak, obraren zati bat geldire dago momentu honetan ere, zeren beldur dago alkateak eta gobernuak eta ETSak. Batzuek badakigu zindan erantzuna, beldur dio egiari. Agian akaso abiaduran handiko trenaren kasuaren kalku bat dau. EAJak beste behin alderdiaren interesak herritarren interesen aurretik jartzen du PSOEren babesarekin. Horregatik guztiagatik eta gardintasun alde bozkatzen dugulako, y porque pensamos que hace falta realmente llevar un seguimiento intenso y firme de lo que está pasando, de la realidad, de las consecuencias de esta obra, vamos a votar que sí. Eskerrik asko, talde jeltzaldearen txanda. Sí. Bueno, pues efectivamente yo sí creo que esto va, como ha dicho la representante de EH Bildu, de querer paralizar la obra del topo. Efectivamente, esta moción creemos que va de eso y a mí también me extraña la posición de algunos grupos municipales en este sentido. Nos pedía Elkarrekin Podemos que nos comprometamos. Ya estamos comprometidos. El seguimiento de la obra del topo se hace continua y constantemente por parte de este ayuntamiento. De hecho, nos piden en la moción y tenemos una persona dedicada a hacer ese seguimiento de la obra, por medio de la cual nos informa puntual, ya digo, y continuamente. Este texto de la moción, todo él, está lleno de medias verdades mal intencionadas. Todo ello.
efectivamente, como se explicó en la comparecencia en comisión, el Gobierno vasco tiene, cuando decimos que tiene la competencia, no es por quitarnos de en medio la responsabilidad, es que tiene la competencia, es que es su jurisdicción, es que la construcción de infraestructuras ferroviarias en sitios más o en zonas más urbanas o en zonas más rurales es de Gobierno vasco, es que es así. Y él debe dar cuenta de todo lo que tenga que dar cuenta alrededor de esa obra. E insisto que no es por quitarnos del medio, sino porque ETS tiene, el Gobierno vasco tiene la competencia, la jurisdicción y sobre todo sabe al 100% y en tiempo real de la situación de la obra y es el que puede dar todas las explicaciones a todo lo que se le pregunte por parte de los ciudadanos o por parte de este ayuntamiento. Mencionan en su texto, aunque no de forma veraz, pero sí mencionan problemas que ha habido en Bentaberri, en Amara o en Zubieta. En todos los problemas que mencionan en este texto, el ayuntamiento ha estado acompañando a esos vecinos, a esos afectados, en esos y en muchas más ocasiones en las que hemos participado en esa comunicación. Nosotros a ETS, con ETS colaboramos y a ETS se le exige el cumplimiento y la atención a todas esas quejas y a todas esas personas que se dirigen a ellos. Y repito, lo hacemos así porque es lo más efectivo, porque ETS es el que sabe cómo está la obra al 100%. Después de esta posición general, vamos a votar que sí al primer punto, si nos permiten el voto por puntos. Vamos a votar que sí, convocaremos, creo que de hecho ya está convocada la Comisión de Obras del Metro. Déjeme decirles, o sea, es verdad que no la hemos convocado pues por las circunstancias diversas, pero ninguna persona de la oposición nos ha requerido que la convoquemos. En cuanto nos lo han pedido, la hemos convocado. Convocada y daremos allí todas las explicaciones oportunas, que por otro lado se dan y por eso casi ni hace falta esa comisión, pero está convocada. Y el resto de los puntos votaremos que no, porque ya digo que la finalidad de todos esos puntos es, la de la paralización, como lo ha explicitado muy bien la representante de EH Bildu. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda elkarrekin Donostiak. O sea, que ahora resulta que una comisión de metro que se ha constituido hace 6 meses, la tenemos que convocar. O sea, que tenemos que llamar a su puerta para que, por favor, miren a ver si alguna casa se está cayendo o a ver si algún trabajador, no sé, está en riesgo o a ver si, no sé, como la propietaria de Bentaberri, donde se cayó la heladera, que registra una carta en este ayuntamiento el 11 de enero de 2019 de la que todavía no ha recibido respuesta y acaba trasladando su negocio, que le acaba costando unos 80.000 euros. Para eso también tenemos que tocar a su puerta. Es que no saben qué tienen estas quejas. O sea, si no se dan cuenta, pues no lo sé. Sigan mirando a ETS, pero desde luego me parece el colmo. El colmo que estemos a 6 meses sin haber convocado esa comisión de seguimiento de las obras del metro. Y mire usted, la verdad es que hasta escuchar esto iba incluso a admitir la votación por puntos, pero no, porque no me parece decente que esté esa comisión sin convocar y que esté diciendo que es una responsabilidad de la oposición convocar esa comisión. Me parece una vergüenza. Entonces, no voy a admitir la votación por puntos. Ejemplos de denuncias. Grietas en varios puntos de la ciudad que no son contestadas por el Gobierno municipal. Y resulta que además, por ejemplo, entre ellos el edificio de la calle Zubieta 1, que presenta problemas estructurales lo suficientemente serios que tenemos que esperar al incidente de la calle Zubieta 8 para que, eso sí, la concejala de urbanismo, antes de conocer la gravedad del anuncio, ya declaraba en los medios que el problema no tenía que ver nada con las obras del metro. Esta moción viene a pedir algo tan sencillo como que sean ETS y el Gobierno vasco los que defiendan su obra. Y este Gobierno y este ayuntamiento que defienda lo que corresponde, que es defender y proteger a sus vecinas y a sus vecinos. Nada más, pero nada menos. Eskerrik asko.
Bozketa egingo dugu, bakarra beraz, eskerrik asko dana laguntzeagatik. Mozioaren aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak. Talde Sozialistak, talde Jeltzaleak, zinegotzi bat falta da. Beraz, ez da onartzen, eta hurrengo puntura pasatuko oinateke. Gai zerrendako bigarren puntua, Borja Corominas Fixas Talde Popularreko zinegotziak aurkeztua Donostiako ikerketa, garapen eta berrikuntza azpiegiturari buruz. Moción presentada por Borja Corominas Fixas, portavoz del Grupo Popular, sobre las infraestructuras de I+D+I. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Donostiako IGGIP azpiegiturak direla eta. Barkatu. Disculpen. Bueno, no hay una sola ciudad en Euskadi, me atrevería a decir que en el conjunto de España, que reúna todos los elementos como para configurarse definitivamente, y en estos momentos, y subrayo lo de en estos momentos, como la ciudad española de la ciencia, de la investigación y del conocimiento, con una clara proyección global. La ciudad de San Sebastián, por su histórica tradición ilustrada, por el perfil destacado en el mundo de la ciencia de reconocidos habitantes de nuestra ciudad, por sus propias características, pequeña y grande en valor, y por qué no reconocerlo, por el fenomenal empuje que en su día le dio un gobierno como el de Odón Elorza, con una donostiarra como ministra, con Cristina Garmendia. Ellos apostaron por invertir y relanzar Donostia, situándola en la élite de las ciudades que trabajan activamente por atraer y por retener el talento. La mejor confirmación del estatus de la ciudad de ciencia e innovación. De hecho, muchos científicos de todo el mundo están eligiendo los centros donostiarras para desarrollar su carrera o para estancias más cortas de formación e investigación. Y así contamos con infraestructuras de I+D+I como el Parque Científico y Tecnológico de Miramón, los diversos centros tecnológicos, centros de investigación cooperativa, Instituto de Investigación Biosanitaria, el Talent House, entre otros muchos. También contamos con potentes grupos industriales, potencialmente usuarios de biotecnología. Unos y otros son sin duda el mejor exponente de lo que somos y de cómo debemos apostar hoy más que nunca en Donostia para despegar en conocimiento e investigación en esta etapa tan dura que nos toca vivir y que nos va a tocar vivir. Se nos llena muchas veces la boca con eso de que en esta crisis sanitaria nos debe obligar a cambiar el modelo, con la necesidad de invertir más y mejor en ciencia, innovación y tecnología, sobre el papel que está jugando la ciencia y el conocimiento, abandonados en muchos casos a su suerte en el pasado. Y nosotros, los donostiarras, la ciudad, tenemos los mejores mimbres para hacer nuestra, para apropiarnos con orgullo de la bandera de la gestión del conocimiento y de la ciencia. El Parque Tecnológico de Miramón, el de Zuachu, el de Ibaeta, la zona de hospitales, donde se ubican el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, centro de referencia a nivel nacional e internacional en investigación sanitaria, el CIC Biomagune, el CIC Nanogune, Tecnalia, el Donostia Physics Center y tantas otras empresas e instituciones públicas y privadas ligadas a la investigación, al conocimiento y a la tecnología son los mejores exponentes del enorme potencial que atesora nuestra ciudad y el valor añadido que podemos ofrecer para afrontar con garantías el siglo XXI. De lo que se trata en esta moción es de aprovechar este momento, el momento en el que se está reconfigurando el modelo de salida de esta crisis, en el que están en juego las inversiones de las instituciones públicas y las empresas privadas para invertir más y mejor en ciencia, en sanidad y en tecnología. De lo que se trata es de adelantarnos y posicionarnos como la ciudad de la investigación que ya somos, para impulsarnos como un eje de captación internacional en el sector que más valor añadido va a generar y más crucial va a resultar en el futuro inmediato. Y para eso convendría sumar voluntades, reunir a los mejores centros tecnológicos de la ciudad, a nuestros embajadores de investigación y conocimiento y liderar todos juntos, con usted, señor Goya, señor alcalde, liderando, todo un grupo de presión que sirviera para ir allí donde se toman las decisiones de inversión, las decisiones estratégicas y relanzarnos internacionalmente como el lugar en el que se está desarrollando lo más avanzado en ciencia, tecnología y conocimiento. Para conseguirlo, y una vez conformado un grupo y hecha la reflexión estratégica necesaria, nos debemos presentar con una potente campaña de comunicación a nivel internacional, un poco al estilo de lo que se hizo con la candidatura de la capitalidad europea cultural.
presentándonos como lo que somos, la ciudad que más allá de su marco incomparable es capaz de empezar a diseñar el mundo del mañana y desarrollar las tecnologías que van a transformar el mundo en un lugar mejor. Y voy acabando, señor alcalde. Debemos unirnos a esta red de ciudades que son espejo en el mundo de la innovación, como pueden ser Singapur, Shanghái, Londres, París, Boston o San Francisco, lógicamente a nuestra escala, si quieren, con humildad, como somos, pero destacando en lo importante. Corominas, Jauna. Sí, acabo, 4 líneas. Espero que esta moción, que no tiene mayor ambición que la de dar un impulso a un camino que en parte ya se ha recorrido y tratar de darle forma a lo que sí sabemos que va a ser determinante en el futuro, pueda contar con el apoyo unánime del Pleno. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, nuestro grupo municipal, pues vamos a solicitar la votación por puntos, si no les importa. Vale, perfecto. Porque nos parece que es una moción realmente que compartimos, por supuesto, su espíritu. Además, ahora mismo con el tema del COVID-19 pone de manifiesto que realmente no se está apreciando ni se está valorando lo suficiente a la ciencia y la sanidad ahora mismo en este momento, todos los investigadores y todo lo que están haciendo un gran trabajo y, por supuesto, que en eso estaremos a favor. Y también quería comentar eso, lo que has comentado, el tema de repensar el modelo, ¿no? De que ahora mismo estamos en un momento que hay que repensar hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que llevar nuestros esfuerzos y en este sentido estamos totalmente de acuerdo. Lo que queríamos es hacer algún matiz con respecto a lo que se pide en la moción. Con respecto al primer punto, pues nos parece algo un poco contradictorio el hecho del tema de pedir un plan de acción. Vale, sigo. Pedir un plan de acción que se pide, ¿no?, ligado al impulso de la investigación y el conocimiento en correspondencia con el actual contexto del COVID-19. Y luego es lo que se pide al ayuntamiento, que en realidad es conformar junto a los representantes de los centros más relevantes. Ahí es donde no entendemos muy bien qué es lo que se espera realmente del gobierno municipal. O sea, el plan de acción, pero luego, por otro lado, la capacidad de... Eso es algo que no... Por eso nos vamos a abstener. Y con respecto al segundo punto, estamos, por supuesto, a favor. Nos parece que las instituciones tienen que hacer todo lo posible para llevar a cabo un trabajo bueno en tema de coordinación, que es un poco complicado muchas veces en muchos temas. Y con respecto al tercer punto, pues la campaña de comunicación internacional que comenta con material audiovisual, relevancia, tampoco entendemos muy bien qué supone todo esto, ¿no? Y entendiendo el espíritu de la moción, que nos parece realmente importante, consideramos que o no se ha sabido o no hemos comprendido nosotras muy bien las implicaciones que eso conlleva y votaremos este punto en contra. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Bai, aurreratzea gure posizioa abstentzioarena izango dela, eta abstentzioa ez hainbeste kontra gaudelako, proposatzen denaren kontra gaudelako, izan ere, puntuetan jasotzen diren melodiarekin bat egin dezakegu, ez? Dena, egia justifikazioa irakurtzerakoan eta hainbat zalantza sortzen zitzaizkigula, eta bereziki da puntu hauek zertarako edo galdera horri erantzun beharko genioke, ez? Eta azken finean hemen hitz egiten ari dena da nazioarteko merkatuetan posizionamendua, Donostiako posizionamendua indartzea edo indartzeari begirako neurriak hartzea, ez? Bueno, guk hasieratik esan dugu, COVID-19 virusak osasun krisia sortu duela, baina ez krisi ekonomikoa askoz ere lehenagotikan zetorren eta erantzuten dio azkenean gaur egun oraindikan indarrean dagoen garapen ereduak sortutako krisi bati, pandemiak bizkortu eta sakondu egin duena, ez? Eta ondorioz ulertzen dugu aurrera begira hartu beharreko edozein neurri edo urratsen aurrean, benetan momentu batez gelditu eta gogoeta estrategiko sakonak egitea beharrezkoa dela, ez? Zentzu horretan eta horri erantzuten zion, azkenengo 3 hilabetetan egin ditugun proposamen eta neurri ezberdinak, azkenean Donostia berriro zutik jartzeko talka planaren barruan edo kokatzen ditugunak, eta gai honi dagokionean, honakoa proposatzen genuen, ez? Beharrezkoa da,
Alderdi Popularrak aipatzen dituen urratsak ematea, baina horren aurretik Donostiaren asebetetzea eta ongizatea ziurtatzeko ezinbestekoa den industria ekoizpena identifikatu eta garatu behar da. Donostiako industriaren baliokateen azterketa orokorra egin eta ibilbide laburragoak eta seguruagoak lehenestea. Aldi berean, Donostiako industriak balizko krisien aurrean, osasun krisia bezala, ate joka daukagun krisi ekologikoa besteak beste, dituen gaitasunak aztertu behar dira. Hau da, Donostiako enpresek larrialdi egoeran birmoldatzeko dituzten aukerak aztertu behar dira. Hoiei beharrezkoak diren ekipamenduak ekoizteko. Eta ikerkuntza, garapena eta berrikuntzari dagokionean zehatzean, bai, teknologia zentroen ezagutza eta esperientzia interes orokorraren mesedetan jartzeko bitartekoak indartu behar dira. Gure ustez, hau funtsezkoa da, aurretik egitea Alderdi Popularrak proposatutako hurrengo neurriei ekin aurretik. Eta hoixe da, arrazoia, gure abstentzioa ematearen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde jeltzalearen txandan nik hitz egingo dut. Cuando leí lo que era la propuesta de moción de control, la verdad es que me surgió alguna duda, ¿no? Porque en una primera impresión uno puede pensar, bueno, esta es una iniciativa de buena voluntad. Y en cierto modo seguramente lo es. Cuando uno lee la parte justificativa, bueno, yo al menos comparto absolutamente la visión de la Donostia que dibuja en esa parte justificativa. No tengo ni un inconveniente para suscribirla en todos sus términos. Básicamente porque es además lo que hemos venido practicando desde el año 2015 o antes, incluso, compartiendo esa visión. Lo que pasa es que cuando uno ve la parte resolutiva, se da cuenta de que, en el fondo, esta iniciativa lo que tiene o lo que encierra es una estrategia tal vez no tan bien intencionada, y es la de querer hacer ver que hay determinadas cosas que se hacen porque se le han ocurrido al Grupo Popular. Y lo siento, pero no le voy a dar ese beneficio. Porque sinceramente creo que todas las cosas que usted propone en esta moción las viene haciendo este ayuntamiento, las viene haciendo esta ciudad y de forma solvente. Además, el año 2015 este ayuntamiento volvió a participar en las ampliaciones de capital del Parque Tecnológico de Miramón, porque esa era una propuesta que nosotros llevábamos en el programa electoral y porque es una de las cosas en las que creemos. No le va a contar yo a usted los 4 años últimos cuál ha sido el desarrollo del Parque Tecnológico Miramón. Creo que es bastante consciente de ello. Y créame si le digo que las cosas no suceden por casualidad, ni porque alguien venga y caiga del cielo, sino porque los agentes que son protagonistas para que eso suceda están donde tienen que estar y actúan como tienen que actuar. No se preocupe usted por mi liderazgo. Yo le agradezco siempre esa preocupación que tiene usted por el liderazgo del alcalde, pero si no me preocupa a mí, no se preocupe usted por ello. Lo importante es el resultado. No es casualidad que Viralgen esté en Donostia, ni es casualidad que Viralgen participe de la investigación del COVID-19. Vino a este pleno la aprobación de un plan especial que permitía precisamente la ampliación de la implantación de Viralgen en Miramón. Hubo grupos que votaron en contra, por cierto, no el suyo, y lo sé, votaron a favor. No es casualidad que, por ejemplo, el CEIT haya puesto su último proyecto piloto de pulverización de metales en Miramón. No es casualidad que el único alcalde de una ciudad que participa en el Consejo de Administración de Tecnalia sea el alcalde de San Sebastián, por primera vez en la historia de Tecnalia. Y no son casualidad muchas cosas. No es casualidad que la Oficina del Plan Estratégico que encabeza Kepa Korta precisamente ejerza de lobby, que es lo que piden en esta moción, de forma permanente con todas las iniciativas relacionadas con la investigación y el desarrollo que existen en la ciudad. Y que haya operaciones en este momento en curso de atracción de determinados nodos con financiación europea de fabricación a la ciudad de San Sebastián. Todas estas cosas no son casualidad. Yo le insisto, no se preocupe usted si no somos muy hábiles en la venta de lo que hacemos. Lo importante es el resultado y creo, honestamente, que esta ciudad, en cuanto a resultados, no se puede quejar a la hora de ser referente en I+D en todo nuestro entorno. Aparecemos en las listas de ciudades que tienen iniciativas por I+D con un número de habitantes que es muy modesto, 188.000 habitantes. Aparecer en la misma lista de la que aparece Pekín, pues ciertamente creo que es indicativo de algo, de lo que sabe hacer esta ciudad y hace bien. Su apuesta por el talento y esa iniciativa de comunicar
Menciona usted la campaña del 2016. Es que en la campaña del 2016, cuando presentábamos la ciudad, uno de sus rasgos identificadores era este que usted me pide. Y lo hacemos cada vez que presentamos la ciudad. Todos los vídeos, todos los materiales que tenemos para promocionar la ciudad ponen especial hincapié en esto que pide usted. Y por eso le digo, o sea, coincido con la visión, pero no voy a compartir la estrategia de hacer ver que esto sucede porque ustedes lo piden, porque ya existe. Y tiene el turno para cerrar el Partido Popular. La palabra no sé si me la da el alcalde o el interpelado, pero bueno, muchas gracias. Como respuesta, el Elkarrekin Podemos, nosotros lo que consideramos que tiene que, o sea, queremos que vincular a este ayuntamiento, queremos pedirle que ejerza un papel de impulsor, de liderazgo, de mayor ambición. Esto es en cuanto al punto número 2 que tenías alguna duda. Y en cuanto al punto número 3 es simplemente explicar al mundo lo que queremos. Vemos campañas publicitarias sobre turismo constantemente en la ciudad, algunas más acertadas, otras menos acertadas desde nuestro punto de vista, pero son constantes esas campañas y las vemos todos los días, Sin embargo, es difícil ver una campaña centrada única y exclusivamente en la captación de talento, ¿no? De captación de talento de fuera, que es muy importante si queremos apostar realmente por una ciudad innovadora. En cuanto a John, Markel, te quería decir, si no damos pasos, estamos en una situación, en un momento en el que si no damos pasos hacia adelante, los vamos a estar dando hacia atrás, sin duda. Si nos quedamos parados en el momento actual de la ciudad, en un momento en el que prácticamente únicamente, bueno, no únicamente, pero gran parte de la actividad económica de esta ciudad depende del turismo, y en una situación como la que estamos ahora, si nos quedamos ahí parados, no estamos quedando parados, estamos dando pasos hacia detrás. Y en cuanto al alcalde, señor Goya, hemos tratado de exponer esa buena voluntad. En la justificación que yo he hecho de mi turno inicial lo he expuesto, he subrayado el compromiso que asumieron otros alcaldes y también usted en esta apuesta por la innovación. Pero lo que propongo es que vayamos todos a una, todos juntos hacia adelante. Y es lo que propongo, que nos sumemos todos en esa nueva estrategia de captación de inversiones en I+D+I. Y bueno, no tiene por qué usted ver fantasmas en todos lados, es decir, no porque nosotros lo propongamos tiene que haber una doble lectura. Estamos siendo, yo creo, muy transparentes. Es que ricasco. Bai, Zuri, una aclaración, O sea, yo en el pleno no actúo como alcalde, aunque hay veces es difícil a veces en las intervenciones distinguir una cosa de otra. Me toca presidir el pleno, que quiere decir que trato de mantener las normas que todos nos damos, por decirlo de alguna manera, para ordenar el debate, nada más. O sea, yo no le doy la palabra a nadie, sino que ordeno el que alguien la coja. No es una concesión graciosa, sin más aclaración. Bozketa egingo dugu. ¿Hay algún inconveniente para que se haga por puntos? Entiendo que no. Señor Corominas. Vale. Ninguna objeción. Pues 3 puntu dira. Eta beraz banan joango gera, lehen puntuari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, talde jeltzaleak, talde sozialistak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bilduk. Bigarren puntuari aldeko botuak, talde popularra, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde sozialista, talde jeltzalea, abstentzioak, EH Bildu. Eta 3. puntuari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, talde jeltzalea, talde sozialista, Elkarrekin Donostia, abstentzioak, EH Bildu. Ez dira onartzen 3 puntuak, beraz mozioa ez da onartzen, eta boto azalpen txandan talde sozialistak eskatzen du hitza. Bai, ezezkoa eman diogu emendakin honi, ze hain zuzen ere ez gaude geldirik. Señor Corominas,
no estamos precisamente parados en materia de impulso de la I+D+I, pero y no lo hemos estado nunca, porque como usted mismo ha reconocido en su defensa de la moción, ya desde épocas en las que O'Donnell Orza, Kepa Corta y el resto de grupos peleaba, lideraba para traer inversiones aquí junto con Cristina Garmendia, desde entonces y antes también, y ahora seguimos haciéndolo, y seguimos haciéndolo además entre todos y todas, porque todos formamos parte de la sociedad de fomento, por ejemplo, que es uno de los principales instrumentos que tiene este ayuntamiento, desde el Talent House hasta todas las iniciativas que impulsa para que San Sebastián siga siendo la ciudad de la ciencia y el conocimiento. Era uno de los ejes de la candidatura de San Sebastián a Capital Europea de la Cultura. Y es una de las medallas, si se me permite la expresión, que llevamos a gala desde hace mucho tiempo, porque invertimos muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, y es una inversión, además, que tiene unos retornos fantásticos, no solo en la atracción de talento, sino en el PIB, que esta ciudad no solo depende del turismo, también de la investigación y de la I+D+I. Mila esker. Eskerrik asko zuri, hurrengo puntura pasatuko gera. Eta bi puntu batera egingo ditu, 3. eta 5. Bai? 3. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko Garbiñe. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua hiriko bizikleten aparkalekuari buruzkoa. Eta 5. kontrol mozioa, talde popularreko bozeramaile Borja Corominas Fisasek aurkeztua, hirian bizikletak aparkatzeko azpiegitura. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, hirian bizikletak aparkatzeko azpiegitura hobetu beharra dela eta. Presentada por Garbiñe Alquiza López de Samaniego sobre el aparcamiento de bicicletas en la ciudad. Se tratará conjuntamente con moción presentada por Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, en relación con la necesidad de mejorar la infraestructura para estacionar bicicletas en la ciudad. Bai, mozioen urrenkerari jarraituz, EH Bilduren txanda. Bueno, eguerdion ja. Bueno, bizikleta dakarkigun ez dakitzen bagarren mozioa da, batzordetara ere eraman dugu. Ikusi dugu Alderdi Popularrak ekarri duela, orduan nik uste dut argi dagoela hiri honek arazo bat daukala. Bizikletekin ez, baina bai bizikletentzako azpiegiturekin. Bidegorriak, aparkalekuak. Eta hori da honek ekarri nahi duguna. Benetan berriro esan dugu, mugikortasunak 360 ez dakit grado, baina bai grado askotako aldaketak eman ditula COVID-19 pandemiaren ondoren. Eta Donostiako hiria atzetik gelditu da, baliabideak emateko orduan. Ez da gai izan aurre egiteko. Bizikleta batzutan uste du bakarrik dela udararako edo pasiatzeko, eta ikusi da bizikleta garraio bat dela, eta garraio bat den bidetik azpiegiturak behar ditula. Hartzen baitu azkeneko datuak, martuteneko kontagailukoak, 2020ko maiatzaren 15 arte, tarteka 500 desplazamendu neurtzen ziren. Baina ekainaren 15ean, mozioa osartu behar genunan, 2000 desplazamendu neurtu ziren, hau da, laukoiztu egintzan desplazamendua. Eta ikusten badugu aurreko urtetan udalak egin duen inbertsioa esaterako udako aparkalekuetan berdina izan da. 2017, 18 eta 19, 180 plaza ezarri zituen. Aurten 18 bakarrik, hau da, erabilera laukoiztu iten da, baina aparkalekuak 18 gehiago jartzen dira. Udakoari buruz egin naiz, Eta ez da berria esan nahi ez dela berria, hau hartzen degulako ere, eta eraman genuen batzordetara, jada 2019ko urriaren 24ean, udal batza honetan, hau batez onartu zirelako, bizikleta aparkaleku buruzko hainbat puntu. Eta horri buruz galdetu genunan batzordean, ez genuen erantzunit jaso ez, noiz egingo zen, plangintza, kronograma, eta hori da eskatu nahi deguna. Aurre hartzeko eta bizikleten aparkalekuei behingoz ematea irten bide bat hiri honetan. Eta eskatzen duguna da, plan bat egin dezatela bizikletentzako aparkalekuak jartzeko gune berriak aztertzeko, da plan bat egin lurgainean eta lurrazpian aparkalekuak jartzeko, badakigu prentsa bidez enteratu behar izan garelako beste behin ere, prentsa bidez, aparkalekuak jarri dituztela Kontxan, baina, bueno, gehiago egin beharko dira. Ez dira nahikoa, 80 edo, 52 jarri dira, igual 80 erikiko dira, baina kanpoko aparkalekuak ez dira nahikoak. Bestaldere, ikusi da, egun dagoen bizikleta erabilerari dagokionez, ez direla nahikoak aparkaleku hauek. Eta bizikleta erabiltza baino ez da behar.
Igandean, ni nire familiakin, imaginatzen beste askoen beste bezala, hondartzara junginen bizikletaz, ez genuen leku bat ere topatu, Zurriolan leku bat ere topatu bizikletak jartzeko. Eta nire atzetik etorritako guztiek, eta horrela da, barandan jarri behar izan zituzten haien bizikletak. Orduan, ikusi da ez dela nahikoa dagoena. Eta bestalde eskatzen duguna da, eta ez da berria ere, urriaren 24ko udalbatza horretan eskatu genulako, eta udalbatza honek aho batez onartu zuela, ez bakarrik Zurriola hondarretan eta Kontxako eremuetan aparkalekuak jartzea. Hiriko beste gune batzuetan ere, hau da bizikletaz udan ez goaz bakarrik hondartzetara. Bizikletaz goaz lanera, umeekin, parketara, goaz erosketak egitera, afaltzera. Orduan, behar ditugu aparkalekuak gure etxeetara, auzoetara, orduan, behar ditugu aparkalekuak ez bakarrik hondartzetan, baizik eta beste leku batzuetan. Orduan hori da ekartzen duguna gaur honea. Enegarren aldiz, ea behingoz, udal gobernu honek ematen duen mugikortasunaren aldeko aldaketa bat, eman zaioen aukera baliatzen duen, autoarekiko zuen aurreko mendekotasun hori moztea, eta horra ez itzultzeko, bizikletaren aldeko apustu irmo bat egin dezan. Eskerrik asko. Bai, zuri, orain talde popularraren txanda. Sí, eskerrik asko. Hay cada vez más bicis en Donostia. Nos estamos acostumbrando a ellas, a movernos por la ciudad con ellas, muchas veces a pesar de la red insuficiente de bidegorris, de la dificultad de aparcarlas y de la incomprensión de algunos ciudadanos, pero sobre todo incluso del ayuntamiento. Los donostiarras que eligen la bicicleta como medio de transporte nos hacen a todos un gran favor. Ayudan a descongestionar el tráfico, colaboran en la reducción de la emisión de gases tóxicos y hacen ejercicio y se mantienen en forma, lo que tiene un impacto muy positivo en la red de salud pública de Euskadi, del País Vasco y de San Sebastián. Todos son ventajas, aunque este ayuntamiento no lo acabe de entender. En la ciudad que viene, la bici va a tener un papel fundamental. Es importante que vayamos sentando las bases para que esa realidad no nos atropelle. Tenemos que apostar por una red de bidegorris que conecte los barrios con el centro y los barrios entre sí, dar prioridad a la bicicleta sobre el tráfico rodado de combustión, implantar medidas para que puedan cohabitar sin problemas las bicicletas y los peatones. Tenemos que empezar a trabajar para que en el plazo de 5 años todos los parkings del centro tengan un acceso exclusivo para bicicletas y una zona reservada para aparcarlas, destinadas a cualquier ciclista, no solo a los residentes del centro. Es importante que se creen los espacios necesarios en superficie para poder aparcar las bicicletas sin necesidad de dar 1000 vueltas o de aparcarlas en cualquier lado, con el riesgo cada vez más cierto de que la policía municipal, por orden de este equipo de gobierno, las retire, las confisque las confisque. Por último, en una ciudad con una orografía tan particular como la nuestra, es importante que demos soluciones a todos aquellos donostiarras que viven en altura y también apuestan por la movilidad sobre 2 ruedas. Tenemos que plantear soluciones para compatibilizar el uso de la bicicleta con de bus. No sé cuál debería ser la solución, pero desde nuestro grupo municipal estamos dispuestos a trabajar con el Gobierno para encontrar la mejor alternativa posible. Apostemos por la bicicleta sin miedo. Tendremos que romper algunas barreras, lo sabemos, y estamos dispuestos a romperlas juntos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, para intentar complementar todo lo que están mis compañeros diciendo, porque en este caso los grupos de trabajo que estamos llevando a cabo en el tema de movilidad, pues estamos creo que tratando de llevar a cabo varias ideas, propuestas para que a ver si el Gobierno municipal se toma un poquito en serio esto, porque realmente la bicicleta pues se trata como explica el Partido Popular en su moción, pues como un medio, no es un medio de transporte, realmente es ocio, es coger la bicicleta y utilizarla como ocio, ¿no? Y yo creo que esta ciudad de Donosti tenemos una ciudad que puede llevar a cabo mucho en esto, porque además nos estamos quedando bastante atrás. Hay bastantes ciudades que ya están implementando una serie de medidas que aquí el Gobierno municipal pues está haciendo con cuentagotas.
Y luego también con respecto a la moción de H. Bildu, pues totalmente de acuerdo. Realmente la bicicleta es un medio que realmente pues, a nivel sanitario es uno de los más adecuados para la ciudad. Realmente es una forma en la que no sabemos perfectamente que el medio ambiente pues, se siente pues, cuidado y luego, bueno, pues para poder aportar algo más, pues yo creo que realmente si nos tomamos en serio lo que supone la bicicleta como medio de transporte sostenible, pues se tomaron una serie de medidas que realmente ahora mismo vemos que, como han comentado mis compañeros, en la prensa se han trasladado, se han comunicado, ideas propias de nuestros grupos, en el que, bueno, pues luego vemos que el ayuntamiento... Obviamente estamos en verano y hay una serie de situaciones que se van repitiendo, como el día de la marmota, como antes han comentado, y se parchea y se ponen medidas pues para pasar justo el verano y luego volvemos a tener el mismo problema, ¿no? Entonces, bueno, hasta que no se tomen un poco en serio el gobierno municipal, pues realmente pues hay ayudas por ejemplo, a la Diputación para que la ciudadanía pueda tener bicicletas, teniendo en cuenta que el servicio de bici pues está paralizado. Entendemos por qué, entendemos que la situación del COVID lo está modificando, lo está complicando todo, pero en este momento lo que tenemos es una moción o dos mociones, o nosotros llevaremos el próximo mes recurrentes, en el que creo que se tiene que poner un poco las pilas, porque realmente el tema de que cuando llegue el topo, el día cero de la hora cero del año cero, siglo cero, pues seguimos teniendo todos los problemas igual. Y creo que el Gobierno, en cierta forma, está percibiendo esas reivindicaciones, pero no sabemos cómo van a llevar a cabo el tema. Eskerrik asko. Votaremos a favor, por supuesto. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bai. Voy a agradecer primero a Marta esa afirmación de que la situación del COVID lo está complicando todo. Es la primera vez, de verdad, que oigo en todas las comisiones y en todas las conversaciones alguna, no sé, empatía con la situación dura que realmente hemos vivido y con todo el trabajo complicado que hemos tenido que hacer, ¿no? Porque iba a empezar mi intervención diciendo que hay cierta incongruencia en esta moción, en algunas más de las que se han presentado, ¿no? Pero en esta la hay, porque por un lado nos piden cuentas de algo que se hizo o que se planificó y que se aprobó antes del COVID, cuando no teníamos ni idea de la que se nos venía y, no sé, ahora nos dicen, ¿y por qué no cumplieron aquello? Y por otro lado, en la misma iniciativa nos dicen es que la bici ha crecido mucho, que estamos todos de acuerdo, que en estos momentos se está utilizando mucho la bici, ya veremos cómo va en el futuro, ¿no? Si se mantiene o no. Y entonces nos dicen, y es que no han respondido a esta mayor utilización de la bici. O sea, nos están diciendo lo uno y lo otro en la misma iniciativa. Esas afirmaciones que han hecho el Elkarrekin Podemos de que la gente que se desplaza en San Sebastián utiliza la bici de ocio, a mí me parece un poco, no sé, un poco fuerte. ¿De verdad creen que aquí se utiliza la bici solo de ocio? No. Vale. Bueno, pues nosotros sí que nos tomamos en serio, como nos han pedido, nos tomamos muy en serio el fomento de la bici, con un trabajo continuado a lo largo de los años que ha dado lugar a muchos frutos y, bueno, está mal que lo diga yo, pero como dije en el pleno pasado, algo de reconocimiento sí me gustaría. O sea, por supuesto se pueden hacer muchas más cosas, pero es que hemos hecho muchas. Por ejemplo, hemos hecho un itinerario complicado, un itinerario para bicis muy complicado en Ayete, un itinerario que estaba solicitado por los vecinos y por las asociaciones desde hace muchísimos años y que nadie había empezado, pues porque es muy complicado. Está hecho. Se puede utilizar con el ascensor inclinado para acceder desde Amara. Creemos que es una actuación, ya digo, seria, pensada, planificada y con presupuesto que justo se acaba de inaugurar o empezar a poder utilizar ahora.
estamos, creo que lo verán al pasar o cuando pasen, realizando un bidegorri, se llama bidegorri en la Concha, con un trazado absolutamente segregado de los coches y de los peatones. También sabíamos todos desde hace mucho tiempo que ese bidegorri que hasta ahora había en la Concha no era todo lo seguro que debería ser. Bueno, pues estamos haciendo, o sea, es una infraestructura también identificada por nosotros desde hace mucho tiempo, que ahora mismo la estamos haciendo. Tristemente se quedará un poco coja por la falta de presupuesto, pero quedará una parte muy bonita, con una parte peatonal ampliada, estupenda. La otra parte quedará más fea, pero creemos que es lo que en este momento más fea por falta de presupuesto, pero quedará bidegorri en toda la Concha. Segunda actuación seria e importante. Efectivamente, hemos puesto en marcha, se pondrá a primeros de julio el aparcabicis de Cervantes. A ver, de este aparcabicis en aparcamientos subterráneos llevamos hablando mucho tiempo. Ya tenemos dos, Plaza de Cataluña y Cervantes, que nos ha costado tiempo. Sí, métanse con nosotros que hemos tardado, bien, pero reconózcalo por lo menos. Ya tenemos dos aparcamientos subterráneos con infraestructuras de aparcabicis. Y además tenemos el de la estación de autobuses y además tenemos el aparcabicis de la Plaza Pío XII. Es decir, bueno, pues ya hemos hecho cosas en cuestión de aparcabicis seguros para bicicletas. Además, lo que nos comprometimos el 24 de octubre, efectivamente lo hemos hecho. Y si no lo hemos acabado de hacer, efectivamente es por esta situación que hemos vivido. Se ha puesto en marcha el aparcamiento de Cervantes, como decía, y se van a poner más aparcabicis en la zona de la calle Garibay, que era lo que nos comprometimos en aquel pleno. Se me ha olvidado decir que me decía el señor Corominas de los barrios en altura, el itinerario ciclista de Ayete es un ejemplo de eso que hemos trabajado. En fin, todo esto no es parcheo, como he oído, no me acuerdo ahora qué representante de algún grupo, no es parcheo, esto es un trabajo serio, hecho desde hace mucho tiempo, con recursos, con análisis, con planificación y, ya digo, con trabajo serio. Y además hemos estado todo este año trabajando con participación ciudadana y con expertos, que también se me pide en algún punto de esta moción, trabajando, identificando y estudiando y analizando diferentes aparcabicis para bicis. Así que no hemos descubierto las bicis ahora, hemos hecho un trabajo serio y estas mociones realmente sobran. Gracias. Eskerrik asko, izteko txandak orain, lehenengo EH Bildu taldeak. Bueno, gurea zen aparkalekuei buruz, baina bidegorriekin eta seriotasunari buruz hasi zeanez, serio iruditzen zaizu 400 metro hauek egitea Euskal Herriak kalekoa, bai, serio iruditzen zaizu, Infanta Kristina egin dezutena, serio iruditzen zaizu. Galdetu bizikleta erabiltzaileei, elkartei, eragilei, ea serio iruditzen zaien. Serio iruditzen zaizu bizikletaren erabilera laukoiztu egin denean 18 plaza bakarri jartzea udako bizikletetzat. Ba, ni seriotasun horrekin ez dakit, oso ondo goazen. Zeren esate duzu, esan degula gure emozioa urrikoa zela, eta orain delako bida, badakit, baina eska arazoa ez da berria. Eta horregatik aurkeztu genuen hau, arazoa ez delako berria. Baina neurriak ez baituzue jartzen, arazo egiten da larriagotu. Eta lehen eskasa baldin bazen, orain areta eskasagoa da. Zeren bizikleta ez detuzte jungo denik horrela. Atzoko berria irakurri bazenute, bizikleta dendak esan zuten, osea, biltegiak eta ez dauzkate bizikletarik ja. Saldu dituzte bizikleta uste zutena, baina ere gehiago. Eta eskatzen dutena da, administrazioetatik neurriak hartzea eta aurre egitea erabilerari. Orduan, ez hitz egin seriotasunez, ikusita zer egin dezuen, begiratu ondoko hirietan, herrietan zer egin duten, eta orduan hitz egingo dugu seriotasunez. 400 metro egitea, eta 800 metro askatasun hiribidean jartzea, ez dut uste serioa denik. Eta 18 aparkaleku gehiago, ez da ere ikusita nola dagoen aparkalekua gaur egun. Eta errepikatuko izut, igandean jendea barandan ari zen aparkatzen. Eta egin baldin badezute guk mozioan aurkeztu genuna nik ez dut ikusi. Plana, nun dago plana egin dezutena? Batzordan etzen edaten hori erantzun, nun dago plana? Aparkaleku kopurua, 18. Eta beste gune batzutan jarritzala udako aparkalekuak, nun jarri dituzue? Udakigula, ondartzetan jarri dituzue gehiago. Beste guztia nun jarri dituzue. Orduan, ez esan bete dezutela, edo behintzat guri ez diguzu erakutsi bete dezunik. Orduan, benetan serio hartu.
serio hartu eta egin zerbait. Eta ez dugu eskatzen, Ez da lehen osan bezala EH Bilduren programan dagoena, badago, zeren guk ere aurkeztu ditugu neurriak, eta aurkeztu genizkizuen proposamen batzuk, zeren egin dugu talka plan bat, eta bizikletaren aurre ikusten genuen, eta egin genituen neurri batzuk ezarri genituen. Eta hori da seriotasuna. Eskerrik asko, izteko txanda orain talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Si sobran las mociones, igual tenemos que pedir perdón y retirarlas. Igual eso sería lo que querría el gobierno. Mire, viven flotando sobre una realidad que no entienden. Pero tienen la suerte de que los tres grupos de la oposición en esto estamos alineados, completamente alineados, y les podemos ayudar a entender la realidad de la bicicleta en nuestra ciudad. No hay ningún problema. Claro, porque ustedes, el año pasado, yo recuerdo que ya teníamos este debate sobre el parking, sobre el aparcamiento en verano en el entorno de las playas. Según ustedes han creado no sé cuántas plazas de parking, pero bueno, las habrán escondido muy bien, porque el problema sigue ahí. Seguimos sin saber dónde aparcar las bicicletas. ¿Dónde están esas plazas? Porque claro, dicen que han montado parkings en los aparcamientos de bicicletas en los parkings subterráneos. Bueno, no sé, La Concha creo que han inaugurado uno ahora, no sé cuánto, me corrijama usted si me equivoco, pero no sé si con capacidad para 20, 30 bicicletas, 40, no sé, pues 4 o 5, vaya. Pero que exigen un pago mensual para poder hacer disfrutar de ese parking. ¿Quién va a pagar un pago, un canon, un fijo mensual para ir a la playa? ¿La gente de Alfa va a pagar un fijo mensual para tener una plaza de parking en La Concha? ¿La gente de Ayete va a pagar un fijo mensual para tener una plaza de parking en La Concha? No, lo usarán, en todo caso, los vecinos del centro. Entonces, ustedes están montando parkings de bicicleta para los vecinos del centro, olvidándose de todo el resto de donostiarras. Si esa es la política de movilidad en cuanto a la bici de este ayuntamiento, pues les garantizo que es corta y le vuelvo a tender la mano. Les podemos ayudar en el grupo de movilidad, el grupo de trabajo de movilidad, estamos constantemente haciendo propuestas, en positivo constantemente. De hecho, las propuestas de los parkings subterráneos las hemos hecho ahí. Cualquier cosa, les vamos a echar una mano, vamos a apoyar, vamos a estar detrás. Utilícennos. Pero no pongan la prueba simplemente porque es algo que propone EH Bildu o porque propone el Partido Popular. Eskerrik asko. Zuri, bozketetara pasatuko gera, lehenengo EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak. EH Bildu Elkarrekin Donostia talde popularrak, kontrakoak, talde jeltzaleak, talde sozialistak, ez da onartzen, eta orain bigarrena talde popularrak aurkeztutakoa, aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia talde popularrak, kontrakoak, talde jeltzalea, talde sozialistak, hau ere, ez da onartzen, boto azalpen txandarik ez da eskatzen, eta beraz, urrengo moziora goaz. Laugarren kontrol mozioa, Debuseko zerbitzuari buruz, Garbina Alkiza López de Xamanego, EH Bildu taldeko zinegotziak. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Debuseko zerbitzuari buruzko. En relación con el servicio de Debus. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, hori ez da gure programan zegoena, baizik eta ikusi ezakezuen bezala, langileek egiten duten eskaera bat ekartzen duguna, eta hemendik aurrera ez dakit aukera izango duguna ekartzeko. Bueno, hori esan da, Debuseko zerbitzu bakigu zenbat aldaketa izan dituen, pandemia krisiaren ondorioz, zenbat egokitzapen izan behar izan dituen mugikortasun honek, eta Debusek zenbateko aldaketak izan behar izan dituen. Gaur egun dagona da 185 eta egia da aurkeztu genuenean kontrol mozioa, esan dugun bezala, azkar aldatzen denez, ez dago egokitua, egia da ez dagoela egokitua, eta hemen jartzen zen linea batzuk etenda zeudela, gaur egun daudenak etenda dira 43 eta 46, eta 21 eta 28 ezerri egin dira, baina ezerri dira esan dezakegun ordutegi zatituarekin goizez, etenda eguerdian, eta berriro ezerri da arratsaldez, ezerri dira linea hauek. Orduan, gogorazi nahi dugu, azkenan zerbitzu publiko bat dela. Eta zerbitzu publiko bat izanik, ehuneko ehunera iritsi barko ginatekela. Ezin duguna onartu da, beti bezala, langileriak eta bestelako sektore batzuk pairatzea zerbitzu publiko hauen murrizketa. Esaterako, 21. lineara biltzen duen gehiengoa, 75, emakumeak dira.
eta edinez, bataz bestekoa 45,88. Orduan, azkenan, berriro sektor hori kaltetu aterako da. Eta 38. linea esaterako, ere, 178 emakumeak, 130 gora, 70 urtetik gorako jendea, eta ezin dugu ahaztu berra egoitzari zerbitzua ematen dion linea bat dela. Orduan, ze kalte egiten diogun olako murriztapenekin, ezta? Eta bestalde, 43 eta 46 lineak, eta 43 eta 46 lineak eta poligono 27koa gelditzen da, ere, eten da. Berriroren ere, langileentzako. Orduan, iruditzen zaigu, 100% jarri egin behar dela. Eta bestela, neurri hauekin, orain arte, debusek zeukan kalitatezko zerbitzua arriskuan jartzen dela. Eta arriskuan jartzen dugu, gure hiriak zuen zerbitzu publiko eta sektore askori ematen zion zerbitzu on bat. Eta horretzen dugula murrizketarik egin. Berreskuratu egin behar dugu, zerbitzu hori. Orduan, guek eskatzen duguna da, berriro, zerbitzua 100% berreskuratu dadila. Inbertsioak egin eta berreskuratu. Gaur ekarri dizute urgentziaz, 17. linea berreskuratzeko igoera bat 2 milioietakoa. Bakigu hemen igoera handiagoa dela. Baina ezin duguna da zerbitzu publikoak murriztu. Eta betikoa, sektorei, langileei, emakumeei, eta azkenean zerbitzu publiko hori eta garraio publikoa erabiltzen dutenei kaltetuak atera daitezen. 2013an izan genuen krisi bat, hemen. Ezen zerbitzu bat ere, linea bat ere murriztu. Zerbitzuak aurrera jarraitu zuen 100%. Eta gora egin zuen hurrengo urtean, erabiltzaileen kopurua. Orduan, goazen berreskuratzea, eta berreskuratzea 100%. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak, bai. Elkarrekin Donostia bat dago. Barkatu, bai, elkarrekin Donostia. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros por supuesto apoyamos la moción que presenta EH Bildu porque consideramos que obviamente el 100% de los servicios tienen que ponerse en funcionamiento, puesto que la oferta tiene que ir por delante de la demanda, porque está claro que bueno, sí, el servicio de bus es un servicio realmente ejemplar. Los resultados que nos han comentado de la compañía pues son espectaculares, la cantidad, bueno, los millones de viajeros que se han conseguido. Está claro que ahora mismo estamos en otra situación, una situación del COVID-19, pero hay que impulsar el transporte público y esa es una de las prioridades que tiene que tener este gobierno municipal, porque en este momento una de las cosas más importantes es garantizar la seguridad tanto de los trabajadores del servicio público como de la ciudadanía, y que la ciudadanía tenga todos los días utilice el transporte público, y eso solo pasa por la ampliación de los servicios, el 100%, y luego, por supuesto, no dejar las líneas, como ha comentado mi compañera, que muchas veces son utilizadas por mujeres, por personas mayores, que en algunas líneas no se están dando el 100% de los servicios. Sabemos que se están poniendo cada vez más líneas, pero hacen unos horarios pues que se han recortado, ¿no? Empiezan después, a primera hora de la mañana, terminan antes. Hemos visto todo en el transcurso de la desescalada, pues que sí que entendemos que sí, hay que hacer un equilibrio entre el tema económico, pero no se pueden dejar de lado líneas y barrios que mucha ciudadanía, pues que al final que es gente mayor, que no tienen otra forma de transporte, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro grupo, por supuesto, apoyamos la ampliación de los servicios, la ampliación al 100%, y que las líneas sean pues puestas en funcionamiento lo antes posible, por supuesto. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, orain bai talde popularrak. Bai, eskerrik asko. Bueno, con esta moción saca a relucir otra vez una de las grandes contradicciones de este equipo de gobierno. Por un lado, vendemos el bus eléctrico, queremos hacer esa transición ecológica o de emisiones cero, queremos sacar al coche y a la moto del centro, queremos que la gente utilice el servicio público de transportes, pero luego, por otro lado, no damos el 100% del servicio. Desde un primer momento, lejos de dar soluciones, el equipo de gobierno ha pasado por poner trabas por toda la ciudad para evitar que la gente se acerque al centro de la ciudad en coche.
cerramos esta carretera, vamos a entorpecer el tráfico y así, como es muy incómodo, la gente no cogerá el coche, en lugar de pasar por la educación directamente o la oferta amplia o más amplia de los servicios públicos de transporte. Criminalizamos la moto también, quitándoles, sobre todo en la última que ha salido, quitándoles parkings de motos. No queremos la moto en el centro de San Sebastián, pero sin embargo luego cuando quieren coger también el autobús resulta que no está del 100%. Con el tema de las bicis, más de lo mismo. Cada día podemos ver a agentes de tráfico en una situación muy desagradable también para ellos, teniendo que llevarse bicicletas que están candadas en zonas que no son parking de bicis, pero no porque les guste y sean rebeldes y digan yo aparco aquí porque soy súper rebelde, no, porque es que no tienen dónde aparcar las bicis. O sea, estamos poniendo trabas a todo, al coche, a la moto, a la bici, que la bici, además, no entiendo cómo seguimos poniendo esas trabas, pero luego, cuando queremos que cojan el servicio público de transporte, no está al 100%. Por lo tanto, yo no sé si de verdad este equipo de gobierno se cree de verdad que esta transición debe pasar por el transporte público o no, porque desde luego con este tipo de actos, la verdad es que es justamente lo contrario y es una contradicción absoluta. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Sí, bueno, lo primero que voy a decir es que vamos a votar que sí a al texto que nos proponen en esta moción. Nos dicen que restablezcamos las líneas suprimidas y recuperemos el 100% del servicio. Lo vamos a hacer, solo que lo vamos a hacer gradualmente y lo voy a explicar ahora. También quisiera decir que entendemos que hay personas afectadas, entendemos que hay personas que tienen que hacer transbordo cuando antes tenían una línea directa, lo entendemos, pedimos disculpas por esas molestias, estamos haciendo todo lo posible para rehacer el servicio lo máximo en el momento en el que se pueda, pero es verdad que estamos ante un déficit enorme, además del que este gobierno dedica a Adebus todos los años. Y por eso hemos estado gradualmente en todo momento adaptándonos a la demanda que, recuerdo, bajó al 10%, o sea, de los 90.000 viajes en un día laborable normal a los aproximadamente 9.000. Y hemos ido recuperando la demanda siempre por encima, hemos ido recuperando la oferta siempre bastante más que la demanda, siempre. Y ahora mismo, que es la situación que tenemos, la oferta puede estar por un 85% y la demanda todavía no ha llegado al 60%. Os voy a dar unos datos ahora, o sea que siempre estamos dando más oferta que la demanda, pero es que realmente la demanda ha caído bastante y todavía no se ha recuperado. Por ejemplo, el 22 de junio, estos días estupendos que hemos tenido, 22, 23 y 24 de junio, el 22 de junio viajaron en Adebus 55.000 viajeros, un 55% de la demanda de los días laborables de junio, 55%, un día, ya digo, fenomenal meteorológicamente hablando. El martes 23, uno de los días más bonitos del año, solemos decir, la noche mágica, el día de San Juan, la víspera de San Juan, el día 23, que hizo meteorológicamente también muy bueno, viajaron 54.000 viajeros, en un 60% de la demanda. El día 24 de junio, el día de San Juan, 53.000 viajeros, el 58% de la demanda. Esto es lo que estamos viajando. Nos estamos adaptando todo el rato y, de hecho, hemos puesto servicios por la noche. Todavía todos los búhos no se han recuperado, los estamos recuperando ahora, pero hemos puesto últimas salidas más tarde. El día 22 de junio, la última salida de los autobuses desde el Boulevard, por ejemplo, en la línea 13 de Alza viajaron entre 10 y 15 viajeros en toda la línea. En la línea 25, la última salida a las 12 de la noche, viajó una persona y en la línea 26 de Martutene, a esa última salida, viajaron 0 personas. El día 23 de junio, esa noche mágica donde las haya, viajaron en Adebus en las últimas salidas 300 viajeros, 300 en toda la noche. ¿Y saben cuántos autobuses van vacíos? En número, en porcentaje, el 10%. Me hablaban de la crisis del 2008. Es que en la crisis del 2008 la movilidad existía, era crisis financiera, pero había movilidad. Es que ahora no hay movilidad. Bueno, pues ese 10%
que en porcentaje, bueno, pues nos puede parecer así mucho o poco, no sé, pero eso hace que la víspera de San Juan, ese que hizo el día estupendo y, ya digo, con las características de ese día, ese 10% de viajes de autobuses en vacío es un total de 285 autobuses vacíos desde la primera parada hasta la última. Por tanto, concluyo, estamos intentando gestionar con rigor todo este agujero que es mucho, estamos adaptándonos y adelantándonos a la demanda, pero vamos a seguir gestionando así y en cuanto podamos, ya digo, recuperaremos ese 100%. Sí. Vale, eskerrik asko. Izteko txanda, proposamena aurkeztu duen taldeak, EH Bilduk. Bueno, asko posten naiz hori entzutea, zeuneko una rekuperatuko dela. Bueno, nita, imaginatzen dut hemengo langileak ere bai, hori bai jakin nahiko genuke, imaginatzen informazio emango zegula, nola izango den errekuperazio hori, eta emango dela krono epe bat, ez? Lehen izan dadin. Besterik gabe, egon bardula eskaintza nik uste dut, esan duten bezala, beti langileek eta eskaintza egon bardu demandaren aurretik. Egon bardira uneko unak, lineak, eta hutsak doazela badakigu, baina ezin degula zerbitzu publiko eta orain arte eduki duen kalitatezko zerbitzu publiko bat gabe utzi gure hiria. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bozketari ekingo diogu, mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik eta orduan hurrengo puntura pasatzen gera. Seigarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Korominas. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, Donostiako Mentxugal parkaren emakida eta mantentze lana dela eta. Eginda edukitzeaz. Moción presentada por Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, sobre la concesión y mantenimiento del Parque Mentxugal. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre la concesión y mantenimiento del Parque Mentxugal en San Sebastián. Bueno, los jardines de Mentxugal, los baños, una zona estratégica de vital importancia en San Sebastián, donde se une el final de la calle Urbieta con el comienzo de Sancho el Sabio. Una zona, un tema que sigue enquistado, que no sé cuánto tiempo lleva ya sin darle solución, que me pregunto yo por qué no se hace nada. Es verdad que en 2016 ya se sacó a concurso, una empresa se interesó por aquello, lo comentó con el ayuntamiento sacó a concurso los baños para poner una cafetería allí, pero es verdad que luego se dio de morros con muchos requerimientos desde parte de urbanismo. Por lo tanto, firmó y dejó en ese mismo instante, devolvió la concesión. Yo creo que sería muy importante revitalizar esta zona y más sabiendo que ahora encima en Sancho el Sabio se está arreglando también uno de los lados, una de las aceras que está quedando muy bien. Yo creo que es de vital importancia poder unir el centro con Amara mediante esta plaza que está ahora mismo pudriéndose, literalmente. En septiembre de 2018, Enrique Ramos, entonces concejal de urbanismo, decía, abro comillas, habrá nuevos caminos y parterres que invitarán a entrar en el parque y disfrutar de una estancia más agradable. ¿Qué digo yo? ¿Cuándo se va a hacer eso? Porque no sé si habéis estado últimamente, pero si algo no hace el parque es invitar a entrar. Si algo hace, invita a no entrar, porque la verdad es que está pudriéndose. La zona de piedras parece, no sé, un monte, está lleno de hierba la zona que realmente son parterres y caminos que iban a invitar a entrar. Vuelvo a abrir comillas. Decía Enrique Ramos, la intención del Gobierno municipal es incorporar en los presupuestos de 2019 las partidas necesarias para acometer la operación. Bueno, seguimos esperando. Vuelvo a abrir comillas. Bueno, Ramos confirmó e insistió en que la ejecución no sería larga ni compleja. Bueno, y tanto, no ha sido ni larga ni compleja porque no ha habido. Fíjate, ya ha sido corta, que ni siquiera ha habido. Si no es larga ni compleja, ¿qué esperamos? Si no es larga ni compleja, ¿por qué sigue parado? Es que no me lo explico. ¿Cuál es el compromiso de este Gobierno que anuncia, pero el parque sigue pudriéndose? Vuelvo a abrir comillas, advertía Ramos sobre el edificio. No representa ninguna pérdida, ya que no está protegido y se encuentra en tan mal estado de conservación que se hace aconsejable su derribo. Si estaba en ese estado de putrefacción hace 2 años, ¿cómo estará ahora? Es que no me lo explico. ¿Por qué se ha conservado tan mal como para llegar a este punto? A este estado de dejadez, que se está pudriendo un espacio tan importante como este. Hagan algo. Estamos hablando más que nunca de salud, de higiene, de salubridad. ¿Qué afección tiene una zona de tránsito, de embudo, entre el centro y Amara, que está lleno de ratas y cucarachas?
¿Cómo es posible que la responsabilidad municipal se abandone hasta el punto de dejar las cosas como están sin querer hacer nada, ni siquiera un mantenimiento de la zona? Absolutamente nada. Vuelvo a abrir comillas. Ramos respondió que sería conveniente postergar su ejecución al soterramiento del topo y la previsible reordenación urbanística que afectará a todo el entorno de la playa de las Vías, incluida esta zona. ¿Y hasta entonces qué? ¿Hasta entonces dejamos que se siga pudriendo? ¿Que siga la fiesta de las ratas? ¿Aún no saben lo que va a ir en las vías? O sea, habéis iniciado una obra de este calibre y no saben qué se va a hacer después. ¿De verdad? ¿Optarán por seguir improvisando como vienen acostumbrándonos? ¿Cuál es el grado de compromiso de este equipo de gobierno, que está dejando que se pudra una zona estratégica de unión entre el centro y el barrio Amara, hasta que no haya un plan de renovación de esa zona que puede durar otros tantos años? De verdad, no se va a hacer nada. Hagan algo, por favor, adquieran compromisos y tomen responsabilidades. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, nosotros vamos a votar por puntos, si puede ser. Y bueno, con respecto al primer punto, pues apoyamos el punto primero de la moción porque se traduce en acondicionar y mejorar el estado en el que se encuentra el parque, como has retratado muy claramente. Su vegetación, limpieza y salubridad, así como a decentar el estado del antiguo edificio de baños públicos. Es un parque que lleva el nombre de Menchugal y es una pintora, la pintora del paisaje y el color, referente de la pintura vasca. Curiosamente lleva su nombre un parque de Donostia que tiene un discreto encanto, discreto y difuminado por un edificio visiblemente descuidado. Consideramos que se debería poner una nota de color en este parque con nombre tan evocador para que algún destello suyo pueda reflejar el arte de Menchugal. Y nuestro grupo municipal considera que impulsamos una política participativa que se traduzca en hacer llegar la voz de las asociaciones de la zona y que se estudien los posibles usos a dar el edificio existente y se presenten los resultados en un plazo definido. Con respecto al punto 2, ahí vamos a votar en contra y creemos que se presentó un proyecto que no cumplía la normativa urbanística ni las condiciones de la licencia y por eso no se realizó, porque en realidad hubo alguna serie de cosas que no permitían porque se quería cambiar los jardines, los árboles. O sea, quiere decir que esto es un tema que realmente ahí vamos a votar en contra. Y con respecto al punto 3, permitirá definir acciones a diferentes plazos para mantener unas condiciones adecuadas. Y con respecto al punto 3, consideramos que la ordenación de la zona de la playa de las Vías de la estación de Easo se incluya en la revisión del plan general y que a esta revisión se le dé carácter importante y de urgencia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak orain. Bai, minutu eskaz bat, ez dakit Peperen ordezkaria pasaden azken egunetan hortik, baino espaloi berri bat eginda, arbola berriak landatu dira eta txoko hori behintzat pasabidea egokitu eginda. Beraz, berak planteatu duen panorama, ez dakit, eskalofriante bat, hori ez da egia, ez dator bat errealitatearekin. Mila esker. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak. Pues después de escuchar al señor Lezama, decir también que solicitamos el voto por puntos. En el primer punto votaríamos que sí, en el segundo que no, porque creemos que no tiene cabida a nivel legal, y en el tercer punto también votaríamos que sí. Y más ahora, después de oír también a la señora Garmendia, no sé cuándo ha pasado el señor Lezama por el parque y cuándo no, pero vamos a ver si se ha cumplido lo que ustedes han dicho o no. Vuelvo a citar al señor Ramos, que lo tiene al lado y él mismo, si no, no se lo puede confirmar. 22 de septiembre de 2018. Ramos, del PSE, señala que la regeneración de esta zona verde en 2019 coincidirá con el primer centenario del nacimiento de la pintora. ¿Se ha hecho sí o no, señora Garmendia? No. Los jardines Menchugal, un pequeño triángulo de paso entre la calle Easo y la avenida del Sancho del Sabio, serán objeto de una intervención más ambiciosa de lo anunciado. Según explicó el concejal de urbanismo, Enrique Ramos, a las preguntas del PP en las comisiones, la construcción de un café con terraza cubierta llegará acompañada de una reordenación del entorno. ¿Se ha hecho sí o no? No. ¿Por qué? Porque la ambición de este gobierno y de sus proyectos termina cuando ya se publica ese titular, como estamos acostumbrados, pleno tras pleno.
Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bueno, nosotros vamos a secundar de forma parcial esta moción en la que compartimos con el grupo proponente el deseo de asentar las bases del desarrollo futuro de la zona en la que se ubica el parque Mentxugal, un área que se va transformada de forma muy positiva por la futura entrada en servicio de la pasante del Topo. Me llama la atención que uno hable de paso estratégico y luego estamos hablando de un pequeño paso, con lo cual lo que sí tenemos claro todos es que con el nuevo desarrollo que esperemos coja este nuevo ámbito, pues yo entiendo que será una centralidad nueva dentro de Donosti y que desde luego pues va a cambiar totalmente la configuración actual, ¿no? Secundaremos parcialmente la moción, como he dicho, y por ello solicitaremos la votación por puntos. Apoyaremos el punto 3, en el que entendemos que radica el verdadero sentido de esta moción y el que se nos solicita un cronograma con los plazos previstos para la futura reordinación de toda esta zona de Amara como consecuencia del soterramiento de la actual playa de la Estación del Topo. Por supuesto, daremos a conocer ese cronograma en cuanto esté culminado, pero bueno, avanzarles que esperemos que para finales del año 2020 tengamos ya un análisis de diversas propuestas. En el 21 esperemos, o nos gustaría por lo menos empezar ya con la tramitación de lo que sería en este caso una modificación del plan general. Y no apoyaremos, sin embargo, los puntos 1 y 2 por entender que plantean cuestiones que se salen de la cuestión que entendemos crucial en esta materia, que es la determinación del destino del área resultante del soterramiento de la playa de Vías y de su área colindante, en la que se halla el parque Mentxugal. Se trata de una cuestión, entendemos, que de gran importancia para el desarrollo del barrio de Amara, que ofrece una magnífica oportunidad de desarrollo para la ciudad y que tenemos que ser capaces de aprovechar. Y estoy segura que así va a ser. Iremos todos dando a conocer los pasos adelante que se den a medida que se vayan produciendo. En cuanto al punto número 2, sí me gustaría decir que fueron ellos los adjudicatarios los que renunciaron, con lo cual, hombre, pues ya renunciaron cuando ya sabían las bases cuáles eran y intentar ahora decir que les demos en otro sitio, pues no, pues esas cosas salen a concurso y podrán presentarse en los lugares pertinentes, pero lógicamente haber renunciado e intentar pasarles pues a otra concesión, a otro sitio, pues no cabe, ¿no? Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, empezando por el final, efectivamente lo he dicho que lo rechazaron ellos porque se encontraron con más trabas seguramente las que ellos esperaban, pero aquí no hablaba de darles la concesión otra vez a ellos, hablo de volver a sacar un concurso con las necesidades que hagan falta. O que valore el grupo de gobierno, y si quieren compartirlo con la oposición, pues con toda la oposición también. Pero también respondiendo a lo que decías, que votaréis a favor del punto 3, pues por que hay que ver lo que va a haber ahí en las vías. Repito, ¿de verdad os habéis metido en una obra de tal calibre sin saber lo que va a haber ahí? Segundo, todavía no sabemos cuándo va a acabar EASO, que creo que tenía que estar acabado la salida del Topo, y tenemos que esperar ahora no sé cuántos años para hacer algo ahí. ¿Hasta entonces qué? O sea, hasta que no se haga nada ahí, ¿eso va a seguir así? ¿Van a seguir las ratas campando a sus anchas? Porque cualquier día va a haber ahí también, no sé, un distrito más solo para las ratas que hay allí. Respondiendo a la portavoz del Partido Socialista, estas dos fotos las saqué ayer a las 4 menos cuarto de la tarde, porque soy vecino de Amara y para venir al ayuntamiento, muy concienciado también con el cambio climático, suelo venir andando y paso todos los días por esa plaza. Por lo tanto, no me diga que arreglaron. Lo único que se arregló ahí fueron los árboles que cayeron por el vendaval, el temporal que hubo hace unos 8 meses, la acera que también se rompió cuando se cayeron los árboles y se aprovechó para reorganizar un poco el Bidegorri de ahí, que sigue siendo bastante peligroso porque se cruzan todos los viandantes con las bicicletas. Es lo único que se ha hecho. Lo que es el parque, lo pueden ver aquí muy clarito, que se cae a cachos. Está pudriéndose, pero vamos, día sí, día también, y no se ha hecho nada. Lo único que se llegó a hacer fue quitar una vez los grafitis que había y ya está. Pero efectivamente, todas las declaraciones que hizo el señor Ramos en septiembre, el 22 de septiembre creo que era, de 2018, no se ha ejecutado ni una de esas cosas que se dijeron y que sirvieron de titular en el Diario Vasco. Que por tanto, repito también lo que decían antes, que muchas veces parece que nosotros estamos aquí haciendo campaña cada vez que sacamos algo, sin embargo ustedes sacan titulares y luego no se cumple ninguno. Eskerrik asko. Zuri, puntuka botatzeko ez da arazorik, ez? Vale. Orduan, 3 dira, banan joango gera, lehenengo puntuari aldeko botuak, talde popularrak, EH Bilduk Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde jeltzalea eta sozialista, ez da onartzen, 2. puntuari aldeko botuak, talde popularra, kontrakoak, gainontzeko taldeak, ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak,
hirugarren hau aho batez, beraz mozioa hirugarren puntu honekin onartua gelditzen da, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. 7. kontrol mozioa, talde popularreko... Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, Mirakontxako lorategitik Kontxako pasealekurako sarbidei buruzkoa. Inguruan. Moción de control presentada por Borja Coromines Fisas, portavoz del Grupo Popular. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre los accesos desde los jardines de Miraconcha al Paseo de la Concha. Alcate jauna, permítame primeramente hacer una mención sentida por la memoria de don Manuel Zamarreño, concejal y compañero de este partido, en el que hoy es el 22 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. Dicho esto, este Grupo Popular presenta la siguiente moción de control sobre los accesos desde los jardines de Miraconcha al Paseo de la Concha. El Gobierno municipal anunció que iba a reducir el tráfico rodado del Paseo de la Concha a 2 de los 3 carriles actuales, ampliando la zona del tránsito para bicicletas y la calzada para peatones, apostando por la conversión del principal tránsito de vehículos entre la zona del Antiguo y el centro a una boulevarización que amplía zonas de tránsito peatonal. Esta apuesta sobrevenida por dotar de más espacios peatonales al Paseo de la Concha data de mayo de 2019, cuando el Gobierno sorprendía a la ciudadanía con el cierre de un carril del paseo sin previo aviso. El concejal de mantenimiento informaba que dicho carril estaría cortado al tráfico varias semanas por una obra de desvío de las conducciones de aguas pluviales, previas a los trabajos para reformar el paseo y sustituir la vieja barandilla de la Concha entre el túnel del Antiguo y la Perla. Transcurrido un año desde el inicio de la primera obra, que posteriormente se solapó con la intervención para reformar la barandilla de la Concha, inutilizando el carril derecho de la calzada en sentido hacia el Antiguo, a fecha de hoy nos encontramos con un semáforo que regula el único carril de tránsito en ambos sentidos, ocasionando en ambos sentidos retenciones muy importantes. Según nos han informado, a finales de mes concluirá la fase primera de estas obras, es decir, el primer tramo de la renovación de la barandilla de la Concha, quedando pendiente los 600 metros que quedan por renovar hasta la Perla, hasta que queda postergada sin finalización contemplada. Dadas las limitaciones impuestas para limitar el acceso de vehículos por el actual Paseo de la Concha y, por tanto, el menor tránsito de vehículos, parecería razonable habilitar las actuales rampas que se dibujan desde el Paseo Miraconcha para desembocar en el Paseo de la Concha y ampliar así accesos desde la zona sin necesidad de tener que bajar hasta la zona de la Perla, para poder conectar con el Paseo de la Concha. No se trata de unas obras especialmente costosas, dadas las limitaciones actuales del presupuesto, y sí de ir ganando espacios peatonales y accesos adecuados en una de las zonas más icónicas de la ciudad. Por estos motivos, el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno municipal a presentar un informe con los costes derivados de la actuación para integrar en el futuro Paseo Peatonal de la Concha las rampas de acceso que se dibujan en la ladera del Paseo de Miraconcha. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak, bai? Bai, pues nos sumamos también al recuerdo del concejal del Partido Popular asesinado tal día como hoy, hace 22 años, don Manuel Zamarreño. Y si tengo que confesar la verdad, bueno, que sí, que tengo que confesar, no entiendo muy bien, y en la comisión yo creo que tampoco quedó muy clara cuál es el sentido de esta moción, porque rampa, como tal rampa, yo solo veo la de la cuesta, ¿no?, de alguna manera, por la que discurre la carretera. El resto, en esa especie como de colina, entiendo que igual se refiere a algún acceso, pero que solo sería por escalera, con lo cual no cumple la accesibilidad ni creo que suponga un
una mejora, sinceramente, de ese espacio. Entonces, creo que o no está bien formulada o yo no la entiendo muy bien, porque, insisto, hasta ahora no hay acceso desde esa parte superior hasta el Paseo de la Concha, y si lo hubiera sería por unas escaleras que no cumplen la accesibilidad ni permiten el aprovechamiento peatonal, por así decir, de ese espacio, ¿no? Entonces, y si no, sería modificar totalmente la actual fisonomía de ese talud, el hacer no sé qué rampas para acceder directamente con una pendiente, además, que no estaría posiblemente ajustada a los parámetros de la accesibilidad. Entonces, sintiéndolo mucho, señor Mata, es que no entiendo qué es lo que nos quiere proponer, porque, insisto, no hay rampas ahora, serían escaleras que no existen ahora y que romperían y no cumplirían ninguna normativa, con lo cual vamos a votar que no, ya lo siento. EH Bildu taldeak, yo no iba a intervenir, pero como el grupo tiene turno, pues voy a aprovechar. Bueno, lo primero también para sumarme al recuerdo del edil asesinado del Grupo Popular en Rentería hace 22 años. Y lo segundo, por intentar aportar un poco más de claridad al debate, porque, bueno, pues esta es una cosa que yo recuerdo también. Yo siempre he entendido que la propuesta se refiere a las escaleras, ¿vale? Siempre la he entendido así. Eso no me genera mayor dudas. Sí da dificultad de la accesibilidad, sí. Pero es que en ese punto, sí ha existido un paso de peatones en la Concha, y yo lo recuerdo muy bien, que fue suprimido por su peligrosidad, porque fue lugar de atropellos, alguno de ellos bastante serio. Entonces, bueno, no sé, simplemente por ponerlo sobre la mesa también, ¿no? Igual es verdad que con un carril en cada sentido la seguridad ya es de otra naturaleza, no lo sé, antes había 2 carriles en cada sentido, o sea, no es igual la situación, pero por aportar simplemente, recuerdo que una de las dificultades para poder hacer esa continuidad precisamente es el que hay que realizar un paso de peatones en este momento sobre los 2 carriles pasantes, y en el pasado eso existió y se suprimió por problemas de seguridad, sin más. Izteko txanda talde popularrak dauka. Perdón por mi escasa explicación, no quería decir cuesta, quería decir escaleras, las escaleras que están existentes. Y digo esto porque para poder acceder al Paseo de la Concha, o bien se baja por el Palacio Miramar, por las escaleras existentes del Palacio Miramar, o si no hay que ir justo por todo el Paseo Miraconcha hasta llegar al tenis. Ese tramo es de casi 1 kilómetro algo. Entonces, para toda la gente que puede bajar de la zona de Aldapeta, estaría bien, y solicito, Marisol, en que lo vuelvas a sopesar y si lo ves mejor cambiar tu intención de voto, hacer unas escaleras con la pendiente que legalmente proceda y modificar a como estaba antes con un paso cebra, toda vez que la reducción del tráfico en estos 2 únicos carriles que van a quedar en el Paseo de la Concha va a ser mucho más limitado y con una limitación de velocidad, y todo el mundo podría disfrutar de mucho más del paseo existente. Muchas gracias. Eskerrik asko, bozketatara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak, talde jeltzalea eta talde sozialista, abstentzioak, EH Bildu, zinegotzi baten faltan. Ez da onartzen beraz, boto azalpen txanda ez dakit EH Bildu nahi duen, ez? Eten egingo dugu, ondo iruditzen badin bazaizue, arratsaldeko 3 arte, luze daukagu gaurkoa, horrela egingo dugu.
Bueno, arratsaldeko 3 pasata, ekin egingo diogu berriz plenoari, 8. kontrol mozioa da hurrengoa. 8. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal taldeko Aitzole Aranetak aurkeztua. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, lokalak etxebizitza bihurtzea dela eta. Moción de control presentada por Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa a la conversión de locales. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la conversión de locales a vivienda. Vale, bueno, eskerrik asko. Eta arratsaldeon. Como sabrán, en esta ciudad, igual que en muchísimos municipios, existe la posibilidad de convertir locales a vivienda a través de lo que se conoce como un cambio de uso. Para hacerlo, tanto los locales como las futuras viviendas tienen que cumplir una serie de requisitos que vienen establecidos en el Código Técnico de la Edificación y en la propia ordenanza municipal. Como explicamos en la justificación de la moción, en Donostia la vivienda resultante de un cambio de uso pasa a ser vivienda libre sin ningún tipo de restricción. En nuestra opinión, esto tiene un efecto negativo principalmente en 2 cuestiones. Por un lado, al tener el precio de la vivienda que tenemos, como hemos repetido muchas veces, de los más caros de todo el Estado, que no haya ninguna restricción para favorecer operaciones especulativas y que siguen alimentando que el precio de la vivienda en la ciudad se mantenga por las nubes. Eta, beste alde batetik, merkatariei beraiei ere kalte egiten diela uste dugu. Horrek merkataritza lokalen prezioa igotzea ekar baitezake. Eta urtetik urtera, hiriko saltoki kopurua pixkanaka jaisten ari dela kontuan hartu beharreko beste faktore bat iruditzen zaigu. Por eso, nosotras entendemos que debe existir algún tipo de restricción para las viviendas resultantes de esos cambios de uso y que esas viviendas deberían estar reservadas bien a gente en situación de movilidad reducida, para las cuales puede ser muy útil una vivienda a cota cero, o estar reservadas para gente que por su situación de vulnerabilidad no puede acceder al mercado ordinario de la vivienda. Y esto es precisamente lo que proponemos en esta moción. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ere, CH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues tenemos esta moción que versa sobre una cuestión que tanto preocupa a la ciudadanía cuando es o que está relacionada precisamente con el problema de la carestía de la vivienda. Por cierto, moción de control que en función del reglamento que se aprobó antes, la modificación del reglamento, ya no se podría tratar de un tema tan poco importante como el precio de la carestía de la vivienda. Pero bueno, esto es lo que quiere la mayoría democrática del gobierno municipal, que sustenta a los partidos del gobierno municipal, y es efectivamente lo que quieren. Y aquí, como en cualquier otro sitio, aquí como en Hawái o como cualquier otro sitio, lógicamente si no se ponen límites al precio de la vivienda y si no se establecen mecanismos correctores de eso, lo que hacemos es que efectivamente el precio de la vivienda rija y tenga total libertad para establecerse en unos parámetros totalmente especulativos. Y efectivamente, cuando hace ya unos años se trató la ordenanza de conversión de locales en vivienda, una de las cuestiones que en aquel momento se suscitó es efectivamente si era necesario o no era necesario, si era conveniente o no era conveniente establecer que efectivamente se pudiera establecer algún tipo de limitación sobre el precio de la vivienda, si tenía que estar ligada a algún tipo de referencia a algún tipo de vivienda protegida. Y en aquel momento también la mayoría democrática del gobierno que estaba en aquel momento entendió que no, entendió que era mucho mejor dejar totalmente libre y que efectivamente lo que se convirtieran fueran viviendas libres. Y aquí lo que se está propugnando en esta moción de control es precisamente, y además de una forma lo suficientemente amplia como para que quepan distintas interpretaciones, que se establezcan algún tipo de medidas que intenten evitar esta especulación inmobiliaria. ¿Dónde? Y en un lugar y en una ciudad donde el precio de la vivienda tiene y presenta unos índices de carestía que hacen que muchos sectores de esta población no puedan seguir viviendo en la ciudad donde han nacido.
y siendo una de las cuestiones más recurrentes que más preocupa a la ciudadanía donostiarra. Y en este sentido, el establecer medidas y que la Administración, como institución más cercana al Ayuntamiento, precisamente sea consciente de esa problemática para muchos y muchas donostiarras de poder vivir en su ciudad por el precio de la vivienda, que lo que se pretenda es dotarle a los distintos instrumentos normativos que emana el propio Ayuntamiento de medidas que permitan o que pretendan o que intenten conseguir poner una cierta limitación a una total especulación o una libertad especulativa, nos parece bien. No dice demasiado la moción, sino simplemente deja esa posibilidad abierta. Nosotros estamos ahora y estamos cuando se debatió la primera vez la ordenanza de conversión de locales y viviendas, porque efectivamente lo que entendemos es que en la medida en que se está generando ese tipo de producto, en este caso de vivienda, se debe primar precisamente el objetivo que tiene la vivienda, y el objetivo de la vivienda es dar satisfacción a la necesidad de vivienda, de residencia. Y esto en determinados precios especulativos hace que para un sector muy importante de la población, diría más, para un sector creciente de la población, es imposible. Y por eso es necesario efectivamente poner una serie de medidas, y en este sentido nosotros vamos a votar a favor de la misma porque entendemos que ese es el objetivo de la misma. Gracias. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Bueno, pues no podemos aprobar esta moción que plantea el Grupo Municipal Elkarrekin, y lo hacemos de verdad con la tranquilidad que otorga el saber que este Ayuntamiento, y más concretamente el Departamento de Urbanismo, actúa o intenta actuar desde luego desde hace mucho tiempo en el sentido que indica la moción, poniendo en marcha cuantas actuaciones y medidas están a nuestro alcance y tienen encaje dentro del marco legal para dificultar la especulación inmobiliaria. Me cuesta creer, y oigo aquí decir, que yo creo que la ordenanza de cambio de uso de local a vivienda es del año 2011. Por ejemplo, el grupo, el señor Bultarán, estuvo en el departamento como concejal de urbanismo y no creo que se haya hecho nada para intentar cambiar o intentar meter medidas que todavía, y desde luego aquí ahora no he escuchado cuáles pueden ser esas medidas, porque claro, podemos decir, pongan medidas, pero bueno, también estaría bien que se propusieran algunas, ¿no? Que desde luego en estos momentos no veo que se están haciendo, y entiendo que la moción es bastante inconcreta en ese aspecto, ¿no? Pues propongan ustedes cuáles pueden ser las medidas que deberíamos adoptar, porque nosotros las que se nos ocurren y las que podemos legalmente dentro del marco legal las hacemos. De hecho, ya en la misma ordenanza, si no me equivoco, pues ya se cobra al que hace al propietario de cambio de uso de local a vivienda el 15% del incremento del aprovechamiento ponderado. Eso ya es una medida, ¿eh? Si ustedes ven también la cantidad de locales que han pasado a vivienda a lo largo de este tiempo, pues tampoco son muchos. Entonces, no sé, especulativo no sé hasta qué punto y en qué medida, ¿no? Y sinceramente, si las medidas son en cuanto a coartar el derecho de propiedad, pues no es tan sencillo, porque la ley del suelo mismo establece que dan lugar, en todo caso, a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos, y uno de ellos es el cambio de uso o que lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa, con lo cual no es fácil tomar medidas. Y bueno, pues yo creo que si creen que puede ser, pues es fácil solicitar el cambio de la ordenanza, y en su caso, si como bien afecta al derecho de propiedad, pues ya sería legislativamente, y creo que no sería el foro, ¿no? Con lo cual, a mí la verdad es que me encantaría. Yo creo que si tuviéramos todos la varita en la mano para poner medidas que frenen la especulación, no solamente en el cambio de locales, de uso de locales a viviendas, fenomenal, incluso con el precio de la vivienda, pues yo creo que bastante esfuerzo se hace y se ponen las medidas que están en nuestras manos. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. O sea, esta moción la planteamos precisamente de una manera amplia para empezar a trabajar esta cuestión, y en un marco amplio nos dicen que tiene que ser un marco más restrictivo, y yo creo que entonces también nos votarían en contra. Udalerri askotan murrizketak ezartzen dira etxebizitza horien merkatua arautzeko erabilera aldaketa horren ondorioz. Eta ez ditugu ordenantzak udalerri guztietan egiaztatu, baino hurbileko 3 udalerritan edo udalerritako 3 adibide ekarriko ditut, muga jartzen dituztenak. Eta hauek dira Pasaia, Lezo eta Errenteria. En Pasaia directamente están prohibidos los cambios de uso. No se puede convertir un local en vivienda de manera legal. En Lezo, tras realizarse un cambio de uso, la vivienda resultante pasa a ser vivienda tasada y no está permitido alquilarla.
Y en Rentería, tras el cambio de uso, se establece una moratoria de 1 año durante la cual no se puede vender la vivienda. Aquí hay varios ejemplos concretos, si se pedía concreción, que no he querido concretarlo tanto para empezar a trabajarlo de una manera amplia. Pero como se puede ver, quitando Pasaia, que directamente no lo permite, son restricciones encaminadas principalmente a evitar operaciones de compraventa rápida o dificultar operaciones especulativas con esas viviendas resultantes. O sea, precisamente a lo que usted hacía referencia. Y esto se hace en municipios que no tienen los problemas que tenemos aquí con la vivienda y que precisamente si tienen un problema es que al estar cerca de Donostia su precio de vivienda también sube de manera artificial. Eta horregatik ez dugu ulertzen. Udalerri honek babestu behar dituenik eta hemen ordea etxebizitza bihurtutako lokal horien salmenta arautzeko neurririk ez ezartzerik. Ez dugu ulertzen. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostia eta EH Bilduk. Kontrakoak. Talde Jeltzalea, Sozialista eta Talde Popularra ez da onartzen. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi den. Ez, beraz aurrera jarraituko dugu. 9. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia talde... Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Arkaitz Erreka, Errekara isuritako hondakinak direla eta. Moción de control relativa al vertido en la regata Arkaitz Erreka, presentada por Aizea Garay Gallastegi, concejala del Grupo Municipal. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a los vertidos producidos en la regata Arkaitz Erreka. Como bien recordarán, el pasado 9 de mayo se denunció la aparición de numerosos peces muertos en el cauce de la regata Arkaitz Erreka, cercana a la incineradora de Zubieta. Al día siguiente, GHK, la gestora de la incineradora, negó en rotundo a través de un comunicado que los hechos denunciados tenían vinculación con la incineradora. Sin embargo, una semana más tarde, reconoció que se había producido un derrame de amoníaco durante la descarga de una cisterna. Teniendo en cuenta que tanto la incineradora como el tramo de regata afectada están en el término municipal de Donostia, trasladamos nuestra preocupación por los hechos y preguntamos en comisión al concejal delegado durante una comparecencia. En ese momento el delegado comunicó que estaba recabando la información y que informaría a los grupos posteriormente. Ante la ausencia de informaciones durante el mes de mayo, trasladamos esta cuestión a comisión este mes. En comisión el concejal delegado insistió en que la competencia de la cuestión era supramunicipal, y por tanto, más allá de obtener información de lo que URA y Diputación estaban llevando a cabo, el Ayuntamiento no podía actuar en este ámbito. Los hechos denunciados por los grupos ecologistas dan magnitud de la gravedad de los daños. El vertido causó en esta regata una gran mortandad de peces, pero la especie más afectada fue la anguila, una especie protegida desde hace más de una década por hallarse fuera de los límites biológicos de seguridad. Es decir, es una especie amenazada porque la dinámica resultante entre sus ciclos biológicos y la pesca de ella no garantizan una reproducción de la especie. Además de las asociaciones ecologistas, tenemos que recordar que el mismo ayuntamiento, por ejemplo, de Usurbil, mostró su preocupación, y recogió muestras en la regata para su análisis. Fruto de esas muestras sabemos que cuando en situación normal la concentración de amoníaco en el río es de alrededor de 1 miligramo por litro, en el momento del vertido se llegó a medir 62 miligramos por litro. Creemos que este hecho reconoce ya la gravedad del daño medioambiental que se ha producido. Asimismo, hay que recordar que tanto URA como la Diputación abrieron expedientes para esclarecer los hechos y realizar un seguimiento de este episodio de contaminación. Asimismo, la Fiscalía de Medio Ambiente de Guipúzcoa se halla investigando los hechos desde finales de mayo a instancias de colectivos ecologistas, por si estos hechos pudieran ser constitutivos de delito contra recursos naturales y medioambientales. Por otro lado, queremos recordar que, además de tardar una semana el propio GHK en reconocer lo ocurrido, no se ha podido tomar y no se ha tomado ninguna medida correctiva para paliar el daño causado. Esta demora por sí debería de haber llamado la atención y ser causa de la apertura de un expediente por daños medioambientales.
Y a todo ello hay que recordar también que en el comunicado de GHK del día 10 se señala que en ocasiones anteriores en las que se produjeron situaciones similares, es decir, estamos ante una incineradora que no iba a tener ninguna emisión contaminante, que todo iba a haber un control estricto, y nos encontramos como ni la ciudadanía ni las administraciones municipales han tenido constancia de esta situación y de los graves vertidos que se han podido producir tanto antes como este último, que sí finalmente fue denunciado por colectivos. Por ese motivo hemos planteado esta moción, porque creemos que el Ayuntamiento tiene también posibilidad de tomar medidas para esclarecer los hechos ocurridos. Puede trabajar igualmente para restaurar medioambientalmente la regata de Erkaitz-Erreka, informar a los grupos de lo que está haciendo para solucionar la situación actual y bueno, esperamos la respuesta del concejal delegado, porque nos parece importante que más allá de una situación concreta que se ha producido, qué medidas se van a tomar a futuro para evitar que vuelva a producirse. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda, ez du erabiliko, talde sozialistak, ez da ere, EH Bildu taldeak. Bai, bueno, bagu, esan behar dugu aldeko bozka emango degula, mozio honetan, eta izako ondo egin du kronologia, ez? Maiatzaren 9an herritar batzuei esker, identifikatu zen Errekan arrain asko hilda zeudela, maiatzaren 10an GHKak esan zuen isurik egina izana irmo ukatu zuen, baina 14an, ezin zuen jarraitu katzen, eta azkenan onartu zuen, baina erantzukizuna gainetik kendu, eta argudiatu zuen, ontzi bat amoniakoa deskargatzen ari zen kanpoko hornitzaile batek eragin zuela isuria, ez? Egia esan, GHKari sinitsi behar baldin badiogu, isuria maiatzaren 7an gertatu zela, baina zuela haren berri eman, eta 9 arte ez genula haren berri izan, herritar batzuk hori ikusi arte. Eta zalantzan dugu pertsona horiek salatu izan ez balute, ea inotxo enteratuko zen. Gero ere, GHK berak eman zuen aditzera, antzeko egoerak gertatu zirela aurreko batzuetan, egindako ikerketak baieztatu zuen isurketen jatorria instalazioetatik kanpokoa zela. Eta antzeko egoerak eta aurreko batzuetan horrek larritzera eramaten gaitu. Hau da, zer gertatu da aurretik eta zertaz ez geha jabetu. Eta salaketa publikorik egin ezean, behar bada hontaz ere ez ginela jabetuko. Eta esan bezala, Erkaitz-Erreka ia osorik Donostiako udalerrian dago. Orduan Donostiko udalerriari dagokio horren lehengoratzelanak egitea. Baina beti bezala, bai urak, bai aldundiko baso zaintza, espediente bana eriki dute, Usurbigo udalak hasiera-hasieratik jarraipen egin du, laginak bere kabuz aztertu ditu, fiskaltzak ere gaia mahai gainean du, baina Donostiako udalak ez du ezer esan, ezer egin orain arte. Berarekin zerikusia izango ez balu bezala. Orduan, Donostiako udalari eskatu nahi dugu, elkarrekin egin duen bezala eta hainbat eragilek egin duten bezala, lehengoratzelan horietan proaktibo jokatzeko. Haren eskumena baita, orduan egin dezan. Eta, salatu behar dugu, errauskailua hasieratik salatu dela ingurumenerako kaltegarria izango zela, hau da jakin duguna, zer ez dugu jakin, baina zer gertatukoen hemendik aurrera. Eta gaur egun gauden larrialdi klimatikoaren garai honetan, errausgaia lekuz kanpo dagoela, eta astakeri bat dela. Eta berez, zaborraren kudaketa egoki bat beharko genukela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostiak izteko txanda. Bien, fíjese que en la primera intervención le emplazaba al concejal delegado a que nos pudiera dar explicaciones sobre las propuestas que le trasladábamos y es una pena que la única herramienta que podemos tener para poder debatir políticamente y de forma democrática entre los grupos, el concejal delegado decida obviar dar ninguna explicación sobre este asunto. Y es una pena porque anuncian declarar la ciudad ante la emergencia climática y vemos que son palabras huecas porque ante una agresión como la que se ha producido al medio, pues el concejal delegado decida no responder, decida un mes más tarde porque se le vuelve a requerir información, dar una información muy justita porque, no es nuestro, ¿no? Que no nos salpique mucho, pero es que el terreno es municipal y creo que hay una responsabilidad como gobierno de atender una agresión al medio tan grave como esta que se ha podido producir anteriormente y que no sabemos si se va a volver a producir. Y estamos ante una incineradora que evidentemente desde nuestro grupo nos hemos opuesto desde el primer día por las implicaciones que tiene para la propia salud, no lo decimos nosotras,
Nuevamente, ayer, el grupo de médicos expertos vuelve a decir: nunca es tarde para clausurar una infraestructura que, según los estudios que hemos expuesto, va a afectar negativamente a la población guipuzcoana. Y afecta negativamente no solo en los estudios a la salud, sino que estamos viendo que con vertidos diversos, pues ahora, pues un nuevo foco más para poner en alerta sobre la situación que puede generar esta incineradora, ¿no? Y más allá de la propia incineradora, vertidos ilegales y vertidos que se han producido de contaminación en los ríos y en regatas, hemos traído ya unos cuantos a este pleno en este año que llevamos de legislatura, y el ayuntamiento nuevamente se desentiende, no da respuesta. Entonces, pues nos parece, la verdad, un tema pues muy desagradable, teniendo en cuenta lo que decía antes, que si estamos realmente seguros de que, y yo creo que convencidas todas, y se ha declarado la emergencia climática, de que hay una realidad muy preocupante en torno a la sostenibilidad y al medio ambiente, no se entiende cómo este Gobierno pueda dejar a una impunidad absoluta que se produzcan estas agresiones y sin respuesta alguna. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, EH Bildu, talde Popularra Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak, talde Jeltzalea, talde Sozialista, boto azalpen txandan, bai, talde Sozialistak eskatu du hitza. Bai, arratsaldeon berriro. Bueno, nosotros hemos votado que no porque entendemos que las explicaciones que dimos que di yo en concreto en la comisión fueron suficientes, y además usted misma en su propio planteamiento lo ha ratificado que fueron suficientes, porque, como bien ha señalado, está la propia Fiscalía de Medio Ambiente analizando el asunto, hay un expediente abierto por parte de URA, que es quien tiene la competencia en esta cuestión, y ha abierto un expediente y llegará a donde tenga que llegar, y nosotros hemos solicitado expresamente y por escrito a GHK que nos informe de lo que ha ocurrido ahí. Por lo tanto, entiendo que la respuesta está dada. Y hay que recordar que esto es un pleno y esto es una moción en la cual se establece un planteamiento de posicionamiento político. No es una comisión bis en la cual no sé qué concejal delegado o delegada tiene que dar explicaciones o respuestas a no sé qué. Eso ya se dio en la comisión, le pueden parecer bien, mal, le pueden parecer insuficientes, pero las mociones y el pleno no es para volver a dar respuestas a cosas que ya se dieron. Y esa es la razón por la que yo entiendo que en este caso en concreto, con una explicación de voto es suficiente, porque ya le digo, hay quienes son responsables y quienes tienen la competencia son los que están analizando esta cuestión y tomarán las medidas que tengan que tomar. Eskerrik asko, ez dago beste boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 10. kontrol mozioa, Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, COVID osteko mugikortasun udal politikari buruzkoa. Udal politikari buruzkoa. Moción relativa a política municipal de movilidad post-COVID, presentada por Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la política municipal de movilidad post-COVID. Bai, bueno, pentsatzen dut hau izango dela azkeneko pleno edo azkenetarikoa horrelako mozioak eraman izango dituguna, ze hemendikan aurrera plenoetan aukeratu egin behar izango dugu urgentziazko gaien artean zein dan urgenteena, eta noski, hori zuen filtrotik pasako da gainera. Izan ere, gaur mordaza aplikatu, gaurtik aurrera mordaza aplikatuko diguzue. Bueno, como hemos explicado ya en anteriores ocasiones, desde nuestro grupo creemos que desde que comenzaron las medidas excepcionales derivadas del COVID, en esta ciudad se ha estado discriminando positivamente al coche, mientras ha perjudicado a los transportes menos contaminantes. Para empezar, en Parc, la empresa que gestiona los parkings de Atocha, Oquendo, Boulevard, Plaza de Cataluña y La Concha, anunció que a partir del 16 de mayo sus usuarios pueden aparcar 1 hora gratis al día. De dicha empresa, por cierto, se están quejando amargamente sus usuarios del mal servicio que da. Y también estamos recibiendo correos de la falta de trabajadores que tiene. Pero eso supongo que, no sé, igual dentro de 2 años, cuando nos toque trabajar este tema debido a la limitación de mociones, pues lo tendremos que tratar. Y también, aunque hace tiempo que se restauró el servicio de la OTA, estuvo suspendido una temporada en la ciudad. Además, hay otros factores
que no los ha causado este Gobierno, pero que también afectan, como puede ser la reducción del precio de la gasolina, que se esté volviendo a permitir la movilidad entre comunidades autónomas o que se haya abierto la frontera con Francia sin que se hayan restaurado por completo las formas de transporte colectivo. Y por otro lado, las usuarias y usuarios de transporte menos contaminante solo les ha perjudicado. En lo que tiene que ver con el servicio de bus, tanto la reducción de horarios, aunque se haya anunciado su vuelta al 100%, como el posible miedo de las personas usuarias al coronavirus. Ha desincentivado, como bien se explicaba en una anterior moción, el uso del autobús. Y además ha suspendido el servicio de bici sin previsión de que vaya a reanudarse a corto plazo. Paradójicamente, desde que no hay restricciones a la movilidad, se ha duplicado el uso de la bicicleta en la ciudad. Y es cierto que en su día la concejala delegada, la señora Arana, anunció un plan de movilidad que contemplaba convertir varias calles en residenciales, lo que sería beneficioso tanto para el peatón como para los ciclistas. Pero, sin embargo, apenas se ha avanzado al respecto y ya no sabemos si esa idea sigue adelante. Como ya hemos dicho anteriormente también, creemos que con la bajada del tráfico rodado en la ciudad a causa del COVID se abría una ventana de oportunidad única para realizar cambios en la movilidad que reduzcan el espacio dedicado al vehículo privado y lo cedan a peatones y bicicletas. Y, sin embargo, vemos que esa ventana ya se va cerrando. Aunque la cosa va lenta, la recuperación de la actividad económica se va traduciendo en un aumento del número de coches en la ciudad. Y en breve, con el comienzo de la temporada turística, y a pesar de ser una temporada rara y excepcional por la situación en la que vivimos, se puede prever que una gran mayoría de los visitantes que recibamos vendrán en su propio coche. Y, por tanto, lo ideal sería adoptar dichas medidas antes de que comenzara la temporada. Y por todo ello les traemos la presente moción. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, antes de empezar, sí me gustaría, no sé, pedirle al equipo de gobierno y en particular al Partido Socialista que no haga ese uso tan abusivo de las explicaciones de voto, ¿no? Y cuando se le interpela al concejal delegado, que utilice su turno de palabra para que la oposición pueda replicarle, pueda responderle, ¿no? En función de lo que se le conteste. Porque esto el señor Ramos lo utiliza mucho, ¿no? Callarse, esperar al final, solicitar la explicación de voto y soltar la parrafada, sin ya dar... Bueno, es decir, la última palabra ya se la han garantizado con la aprobación del ROP, no hace falta que utilicen estas triquiñuelas, ¿no? Pero bueno, ya yendo al tema que nos ocupa, la nueva, ¿cómo le llaman, ¿no? Esta cosa tan cursi, la nueva normalidad, ¿no? Un invento de Moncloa, una cosa muy rara, en realidad es una nueva realidad que está aquí ya, está aquí para quedarse. Pues esa nueva realidad sí que va a exigir a todos los grupos, a todas las instituciones, nuevas maneras de gestionar la realidad municipal en este caso. Y probablemente exija sacrificios a todos nosotros, exija tomar decisiones que no son del todo comprendidas por la ciudadanía, pero que sin embargo se tienen que tomar y es importante que se adopten. Claro, aquí en el País Vasco tenemos la particularidad de que en medio de la nueva normalidad se han convocado elecciones. Tenemos elecciones dentro de poco y quizás eso pues impide que los partidos de gobierno tomen las decisiones que se tienen que tomar, decisiones a veces valientes que bueno, no se están atreviendo a tomar. Y la movilidad la política de movilidad es una de esas decisiones, una de esas decisiones que se tienen que tomar y que no se están tomando y que pueden ir en contra del bienestar de todos los donostiarras en este caso. Entonces yo sí pediría que se tomaran esas decisiones valientes porque está toda la oposición diciéndoles que les van a apoyar, que les van a apoyar en esta etapa complicada, que van a ayudar a comunicar a la ciudadanía
los beneficios de esos sacrificios que se tienen que tomar. Entonces, en este sentido, reiterar lo que llevamos diciendo en nuestro grupo y también en los otros grupos de la oposición, lo que llevamos reiterando durante ya muchos meses, es que confíen en nosotros, confíen en la lealtad de esta. Yo ya hablo por mí mismo y en representación de mis concejales. Confíen en nuestra lealtad. Nosotros estamos aquí para echar una mano. Entonces, todas las decisiones que ustedes consideren arriesgadas, si las consensuamos, no se preocupen, que vamos a estar detrás y les vamos a apoyar. Bueno, con esto sí que ya quería acabar. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Simplemente una aclaración, agradeciendo la labor de asesoramiento sobre la dirección del Pleno. Es verdad, o sea, el terreno en la explicación de voto a veces es un tanto discutible y no de quito la razón. También, por ejemplo, y no lo digo por usted, cuando se justifica la urgencia de un punto que al final no se trata en el Pleno. O sea, aquí cada uno tiene sus pecadillos. Y bueno, no siempre el equilibrio es fácil, sí les pediré que cada uno se ciña al contenido de lo que cada turno exige, pero sí le quiero hacer una apreciación porque creo que hay un error de concepto. Estamos en un pleno en el que se presentan mociones que implican un posicionamiento político del pleno. No es una interpelación y una respuesta del delegado. Quienes intervienen son los grupos para posicionarse con respecto a una moción, no para contestar a una interpelación. Técnicamente es así. La pregunta y contestación por parte del delegado se produce en comisión, no en pleno. Y hecha esta aclaración, el turno corresponde al Partido Socialista, que no va a intervenir, a EH Bildu taldeak, bai. Bai, bueno, guk eskatu nahi genuke igual me gustaría responder muy brevemente, no sé si es posible, secretario. No, perdón, el turno lo doy yo y creo que no ha lugar. Sí, porque usted Muchas gracias. Manifestado... Garbiñe Mesedez. Pues lo debatiremos a la salida del pleno, pero ahora es el turno de H. Bildu. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Bueno, nahiko genuke eskatu aldela puntuka bozkatzea kontrol mozio hau. Alde batetik, bueno, guk beti esan dugu mugikortasunean eredu berri bat berdela hiri honetan, eta orduan lehenengo puntuan baiezkoa bozkatuko genuke espazio publikoaren berantolaketa bat behar delako argi dagoela, eta oinezko eta bizikleten alde egin. Baina bigarren puntuan, bueno, ezezkoa emango diogu, azkenan ulertzen badugu, ulertzen degulako EH Bildutik mugikortasun plan integral bat egiten badela, plan integral horrek ere egiten die berdin, turistei, lanean datorrenei, industriara datozenei, orduan, bueno, azkenan turistak egokitu beharko dira plan hortara. Ez dugu ikusten zertan zehaztu puntu bat mugikortasun plan hortan turistentzako. Eta, bueno, bauxe, hori da gure eskaera. Talde jeltzaleak, ez du txanda erabiliko, Elkarrekin Donostiak izteko txanda. Vale, bai. Bueno, con ez dakit, motu azalpena egongo da. Claro. Bueno, si cogemos el ejemplo de ciudades del Estado, durante la desescalada se han llevado a cabo planes para aumentar el espacio dedicado al peatón y a la bicicleta a cambio de quitárselo a los coches. Por ejemplo, se cortaron calles al tráfico para que las usaran únicamente peatones y bicicletas. En algunos casos, totalmente, y en otros en ciertos horarios. Y en otras se eliminaron zonas de aparcamiento para aprovechar ese espacio de nuevo para bicis y peatones. Y resulta que en muchos sitios, viendo los resultados obtenidos, están valorando convertir esos cambios en permanentes, dada la buena acogida que han tenido. Y de mientras aquí en Donostia, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues el 5 de mayo el Gobierno anunció a bombo y platillo una batería de medidas precisamente para favorecer esa movilidad peatonal y ciclista de la que estamos hablando. 2 meses después, ¿cuál es el resultado? Se anunciaron cambios en el Paseo de Eduardo Chillida, en el Paseo Nuevo, en el Paseo de la Concha, en las calles Infanta Cristina, General Echagüe, Euskal Herria, Segundo Izpizua, Birmingham, Arroas, José María Busca y Susi, Telesforo Aranzadi,
Vicenta Moguel, Galicia, Beltrán Pagola y Pedro Axular. ¿Dónde están esos cambios? ¿A qué estamos esperando para acometerlos? Reducciones de tráfico como las que hemos tenido, es muy difícil volver a tenerlas y pensamos que era la situación ideal para acometer esos cambios antes de que recuperemos los niveles de tráfico. Es el momento, si de verdad se cree en una movilidad más sostenible para esta ciudad, y si no, será simplemente una oportunidad perdida. Eta turismo edo bigarren puntu horri dagokionez, bueno, egia esan guk hor jarri dugu... Araneta Andrea. Bueno, bukatu egingo dut. Fokoa, baina ulertzen dugu ez dela turistentzako bakarrik. Bai, eskerrik asko, 2 puntu dira, banan-bana bozkatzerik dago, bai, beraz horre da egingo dugu. Lehen puntuari aldeko botuak. Aho batez. Eta bigarren puntuari aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak. Bale, EH Bilduren abstentzioa. Bigarren puntu honetan, mozioa onartzen da. Eta orain boto azalpen txandan, talde jeltzaleak, ez? Bai. Sí, eskerrik asko. Bueno, hemos votado que sí a los 2 puntos, tal cual están escritos aquí en la moción, son, bueno, es en lo que venimos trabajando, en reducir el espacio dedicado al tráfico rodado, en aumentar el dedicado a los peatones y ciclistas. Eso es lo que hemos hecho durante esta pandemia, en toda esa relación de calles que nos ha leído la representante del Carrequín Podemos, y por eso hemos votado que sí, somos coherentes. Y yo, no sé si el señor Colominas me dirá que rehuyo los debates, no es rehuir del debate de esta moción, pero es que no sabría qué debatir, porque es una moción que habla de una empresa que ofrece 1 hora gratis de aparcamiento, del uso de la suspensión de la OTA, de la reducción del precio de la gasolina, del precio del servicio de bus, del servicio de bici, de convertir varias calles en residenciales, y ahora no estaba en el texto, pero lo han añadido, de la congestión de verano, y luego por ahí han añadido las elecciones. No sabía de qué debatir, pero las 2 propuestas que se someten a votación las hemos votado que sí, porque está en nuestra línea de trabajo. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 11. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal talde. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Lourdes Txiki landareztatzeari buruzkoa. Moción presentada por Aizea Garay Gallastegui, relativa a la revegetación de Lourdes Txiki. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la revegetación de Lourdes Txiki. Bueno, vamos a ver si en esta tengo más suerte. Y yo sí que insistiría en que le voy a interpelar nuevamente también al concejal delegado y a la concejala de urbanismo en este sentido, porque son mociones de control al Gobierno. Y el concejal delegado de Ecología creo que tiene que ver con este asunto, y la concejala delegada de Urbanismo igualmente tienen que ver en este asunto, porque son los responsables de la materia en este tema que hemos traído a pleno. En todo caso, y más allá de lo que planteaba el presidente del Pleno, el señor alcalde, de responder en comisión, pues afortunadamente aún hoy la única herramienta que tenemos es el Pleno para que la ciudadanía directamente pueda escuchar las diferentes opiniones en torno a este asunto que vamos a tratar. Como bien saben, este tema de Lourdes Txiki y la revegetación que se viene planteando a raíz de una tala ilegal que se produjo, ya que se excedió de la autorización que había establecido el Ayuntamiento, es un tema recurrente, ya que desde el año 2017 que se produce la tala de ese bosque que era protegido hasta hoy, seguimos teniendo el terreno no solo como al principio, cuando se produjo la tala, sino peor, ya que, como ha venido ocurriendo en este tiempo, pues han crecido diferentes especies alóctonas que han dificultado o van a dificultar la revegetación que se tiene que producir del ámbito. Como bien recordarán, un primer proyecto de estabilización y revegetación de Lourdes Txiki, finalmente, y tras las quejas fundamentalmente del movimiento ecologista y también en pleno municipal del proyecto inicial, un proyecto de revegetación que evidentemente
bueno, no había sido planteado ni siquiera revisión por parte de la Dirección de Biodiversidad y Calidad Ambiental y que fue desestimado, como hemos dicho, ya que la propuesta evidentemente planteaba, entre otras cosas, incorporar una especie invasora y que entendíamos que no era una propuesta ni positiva ni necesaria para el ámbito. Y por ese motivo en abril de 2018 desde Irabas y Donostia se plantea la necesidad de hacer un segundo estudio y proyecto de revegetación, esta vez sí acorde y necesario al ámbito y respetuoso con el medio. Fue desestimado, sin embargo hay que recordar que, bueno, pues que se hizo una reflexión y finalmente se ha hecho un segundo proyecto de revegetación y ese segundo proyecto fue presentado en febrero en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente. En esa reunión del 25 de febrero acudió igualmente la concejala delegada de Urbanismo, fue presentado por uno de los redactores del proyecto y contó con el visto bueno de los integrantes del Consejo Sectorial, entre los que se encuentran los grupos, pero también los movimientos ecologistas, y en ese momento se informó que pasaba al Departamento de Urbanismo para ser tramitada la solicitud a la propiedad para efectuar ese segundo proyecto de revegetación del ámbito. Desde el Consejo Sectorial queremos recordar que nuestro representante solicitó la importancia de que se agilizasen los pasos, habida cuenta de que llevamos ya 3 años con este asunto y sin resolverse, y en comisión del pasado mes planteamos y preguntamos a la concejala delegada de Urbanismo, interpelamos sobre esta situación y la respuesta desde luego fue del todo sorprendente, ya que en ella informó que no iba a exigir a la propietaria asumir los daños producidos y ni por tanto la necesaria restauración ambiental. Señaló que esta actuación pues, excede las competencias del Departamento de Urbanismo y por este motivo y ante las respuestas que nos planteó, pues hemos presentado esta moción de control en el que fundamentalmente instamos a que exija a la propietaria del terreno de Lourdes Chiqueo que proceda a la restauración medioambiental de la ladera siguiendo la propuesta presentada en el Consejo Sectorial en el mes de febrero. Eskerrik asko. Zuri, talde Popularrak. Ez du hitzik hartuko, talde sozialistak. Bai, no te he visto, perdón. Bai. Este grupo municipal no alcanza a entender cómo desde hace más de 3 años no se ha remediado el daño ocasionado que con motivo de la tala de más de 2 hectáreas, es decir, 20.000 metros cuadrados en la ladera de Lourdes Chiqui, a raíz de una orden de ejecución de retirada de árboles en una franja de 50 metros cuadrados colindantes con la Ikastola de Quincha. Siendo aún más increíble, al intervenir la Diputación, que paró las obras para evitar un daño mayor, iniciando un expediente sancionador, al no contar con los permisos pertinentes. Y 3 años después, seguimos sin que se haya resuelto la restauración o revegetación de la ladera de Lourdes Chiqui, conllevando esto un retraso a que dicha ladera se vea aún más perjudicada por la invasión de especies exóticas invasoras, generando un mayor coste a la hora de proceder a su extracción. Consideramos que el Ayuntamiento debiera de actuar a la mayor celeridad para la reparación medioambiental de la ladera de Lourdes Chiqui, si bien exigiendo a la propiedad proceda a su restauración en un corto periodo de tiempo o bien ejecutándolo al Ayuntamiento para posteriormente repercutir en la propiedad los gastos generados. Por este motivo, votaremos sí a todo lo solicitado por el Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak orain. Sí. Bueno, recordarle al señor Corominas que de los puntos en los que he intervenido, voy a intervenir, el único que he utilizado la explicación de voto ha sido en uno y creo que he explicado más que suficiente por qué votábamos lo que votábamos. Así que, en fin, tampoco creo que sea una acusación demasiado justa. Bueno, en cuanto al asunto que nos ocupa, bueno, nosotros en primer lugar pediríamos al grupo proponente, si puede ser, votar por puntos, porque efectivamente yo creo que la propia delegada también lo explicó, ¿no? Una cosa es la voluntad que pueda haber, que desde luego la hay, y de hecho yo creo que todos los pasos que se han dado tanto en la anterior legislatura como en esta, son conducentes y explican perfectamente la voluntad que hay. Primero,
de solucionar. No vamos a repetir debates pasados, ni mucho menos, ni argumentos pasados, pero la voluntad que hubo en su momento, motivada a su vez por unos informes que establecían la peligrosidad de la situación en la que se encontraba esa ladera, y luego había una segunda parte que era efectivamente pues esa revegetación, restauración del ámbito, ¿no? Si no se hizo hasta final o no se pudo hacer a final de la legislatura fue precisamente porque fue muy al final de la legislatura cuando tuvimos un informe o informes que avalaban, y por eso también no podemos apoyar todos los puntos, porque cuando se dice que se estabilice o que se hagan informes, que se garantice la estabilidad está en principio con los informes que obran en el propio expediente garantizado, o al menos así lo dicen los informes, y por lo tanto fue muy al final de esa legislatura cuando se pudo terminar de alguna manera, por decirlo así, con ese asunto, ¿no? Como no sabíamos tampoco cómo quedaba después de la actuación y del tratamiento de la ladera, no se podía tampoco hacer ningún proyecto hasta que nos supiéramos realmente cómo quedaba, ¿no? Eso se hace al principio de esta legislatura y se encarga, porque es verdad que se presenta en febrero, pero se había encargado, no sé si en octubre o en noviembre, que se hiciera ese estudio, esa propuesta de revegetación, porque también todos estábamos de acuerdo en que lo que se hizo inicialmente, pues no se ajustaba ni a la realidad del terreno ni tampoco era realmente viable, y eso es lo que tenemos, y por lo tanto todos los pasos que se han dado han ido dirigidos ahí. Otra cosa es, como señalaba la delegada, que ver cuál es la fórmula que se puede utilizar, y por eso, al menos el primer punto lo vamos a apoyar, porque efectivamente no establece cómo o quién o qué departamento va a tener que actuar para llevar a cabo esa propuesta de revegetación, porque vamos a ver cómo se puede hacer, pero desde luego al menos la voluntad sí que existe, ¿no? Y en ese sentido, como vuelvo a recordar, me veo en la obligación de recordar que es una moción, no una declaración política, la voluntad política la hemos tenido y la tenemos de que esto se pueda resolver. Lo otro, bueno, los otros 2, 3 y 4 puntos, como dependen un poco de cómo se resuelva la primera, en función de lo que pase con la primera, pues evidentemente vendrán los otros, ¿no? Aunque ya digo que en concreto el tema de la estabilización entendemos, o damos por hecho al menos, que se ha resuelto correctamente, y de hecho vimos, por ejemplo, creo que fue en noviembre del año pasado, como tuvimos uno de los noviembres más lluviosos de los últimos 100 o 100 y pico años, y en principio no hubo ningún problema y la ladera en principio está restaurada y está en una buena, digo desde el punto de vista de la estabilidad, está en una buena situación. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos, vamos a buscar fórmulas y estamos trabajando también de medio ambiente, urbanismo, en fin, vamos a ver cómo podemos buscar una fórmula que nos permita llevar a cabo esta restauración. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Bai. Bueno, gu salatu nahi dugu, hasieratik nik uste dut Lourdes txiki honen gaian irregulartasunak egon direla eta borondate falta, ez? Egiten badugu hemeroteka pixka bat, ikusi dezakegu nola 2017an, bai arduradun teknikoak esaten zula zuhaitz mozketaren ondoren Magalaren egonkortasun egoera okertu omen zela. Donostiako 2010ko hiri antolamenduko plan orokorrak babestutako eremua dela etortzen du eta landaredi interesduneko habitat bezala izendatua du, eta horrek obligazio eta juridiko eta legalak ditu. Oraindik betez direnak gogorazi behar duguna. Eta ondo esan duen bezala Alderdi Popularreko zinegotziak Gipuzkoako Foru Aldundiak espediente zigortzaile bat jarri zion. Enpresari 1.040 euro, 600 eurotan gelditu zela ordaindu zuelako, baina larritzat kalifikatu zuen egindako guztia. Eta Foru Aldundiak ere eskatu zuela lehengoratzea. Eta enpresak esan ziola udalaren kontua zela. Eta udalari zegokiola, udalak ez duena egin. Bestalde, badakigu ere ingurumen teknikariek barne txosten bat egin zutela, eta ingurumeneko zuzendari eman ziotenak, baina espedienteak gaur egun ikusi ez ditugunak. Orduan, badakigu badagoela barne txostenen bat, oraindik eskuratu ez duguna. Orduan, iruditzen zaigu, honekin pixkat badagoela intentzionalidade falta bat, ez? Eta gero, aurkezten dela ingurumen kontseiluan baso zaintza enpresaren bigarren txosten hori, eta esan duen bezala izeak, berain alderdikoek eskatuzten pixkat presa, hirigintza saiera pasa bartzula, bozketa eskatuzun momentuan, ondo goratzen banaiz, pixkat hori modu formal batean egiteko, bozkatu genuen, begiratuko zutela, guk ere galdetu genuen honi buruz jada aurreko hilabetean, eta esaten zegu, basonzaintza enpresak sinatua dagoela, baina prozedura horren parte dela, eta hori ez duela eskatu hirigintza sostengarriko zuzendaritzak. Txosten horretan egiten den proposamena ez datorrela bat hirigintza araudiak higiezin eta luzain jabei esartzen dien kontserbazio betebeharrekin, bermatuta dagoela segurtasuna, osasungarritasuna eta apaindura, eta luzaiaren jabeari ura baso berritzeko eskatzea ez daukala pentsatua. Orduan, iruditzen zaigu azkenean borondate falta dela, eta ez dela egin nahi dena. Orduan, gure kezka da, zertarako eskatu da, baso zaintza enpresari egita bigarren txosten bat, ez badago asmorik azkenan hori egiteko. Enpresa bat eskatu zaio bigarren txosten bat egiteko, baina ez dugu ikusten ez ingurumen saietik, ez hirigintza saietik,
Ez, hori betetzeko, ez jabeari hori betearazteko proposamenik ere ez, eta modurik ere ez. Orduan, bueno, alde bozkatuko degula, eta luze mandula gai honek, eta horren atzetik borondatea dagola, eta ordua dela azkenan baso berritzeko, eta egon kortua baldin badago, baina zalantza ukagu ere egon kortua ote dagoen bagaloi, teknikarien aburuz, orduan, bueno, aldeko emango diogula mozioni. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda Elkarrekin Donostiak, talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, eta bakarrik gogoratu puntuz puntuka eskatu dute, esan orain aber prestatu duten horre da botatzeko. Vale, eskerrik asko. Bueno, agradecer al concejal delegado de Ecología la información y un poco la voluntad también en relación a este asunto. Lo que sí que nos ha faltado es saber cómo en estos momentos, tal y como está el propio expediente y la solicitud que se ha de realizar a la propiedad por parte del Departamento de Urbanismo y que fue lo que se nos informó en el Consejo Sectorial del mes de febrero y ante las informaciones que la propia concejala delegada dio en comisión, sí que nos resulta sorprendente que, tal y como decía la señora Alquiza, en este sentido, lo que no tiene ningún sentido es que se plantee o se proponga y se redacte un proyecto nuevo de revegetación, porque se entiende que el primero no respondía a la necesidad y al propio ámbito, se encarga ese segundo proyecto para meterlo en un cajón. Entonces, no entendemos el gasto que ha realizado el Ayuntamiento de Donostia en relación al segundo proyecto de revegetación, si ahora desde el Departamento de Urbanismo no van a hacer nada con eso, ni se van a dirigir a la propiedad para exigirle la reposición y la revegetación del ámbito. Entonces, creemos que nuevamente se permite una absoluta impunidad a quienes agreden el medio natural en la ciudad, lo hemos visto en este caso y lo vamos a ver en otros casos hoy, y el Ayuntamiento mira para otro lado. El Gobierno municipal no está requiriendo a quienes agreden al medio a que ese medio sea recuperado. No nos parece razonable después de que vayan a hacer titulares en medios de comunicación de que están muy preocupados por el medio natural. No es así. Y lo estamos viendo hoy, y lo vimos en comisión. Y la concejala delegada además aseguró, haciendo alusión a diferentes recursos jurídicos, que que ya respondía al interés general, tal y como está Lourdes Chiqui hoy. Y perdóneme, pero no es así. Y no es que lo digamos nosotras, es que lo han dicho los diferentes informes que han requerido que se paralice la tala masiva de árboles en este ámbito. Creo que es preocupante realmente que sigan en esta actitud, máxime cuando no se está viendo que hay una absoluta impunidad en la agresión al medio. Eskerrik asko. Zuri, eztabaida burukatuta puntuz puntuka botatu daiteke, ez bai. 4 puntu dira, eta beraz banan-banan joango gera. Lehen puntuari aldeko botuak, aho batez. Bigarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu talde popularra. Hirugarren kontrako botuak, talde jeltzalea sozialista. Bigarren hau ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia talde popularra EH Bildu. Kontrako botuak, talde jeltzalea talde sozialista. Hirugarren puntuari aldeko botuak, ez, errepikatzen, laugarrenari barkatu. Laugarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia eta talde popularrak, kontrako botuak, talde jeltzaleak, talde sozialistak. Beraz, lehenengo puntuarekin onartuak gelditzen da mozioa, eta orain boto azalpen txanda talde jeltzaleak izango duke. Yo la verdad es que me van a perdonar, pero están poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. Sí, yo en este tema no he hablado nada de procesos jurídicos ni nada en ninguna comisión, eso se lo aseguro. Y estará grabado. Lo único que dije yo en este tema, y es por lo que quería explicación de voto, que estoy de acuerdo totalmente con el punto número 1, porque hay que hacer la reforestación, y dije que el Departamento de Urbanismo, no Necan Arzallus, el Departamento de Urbanismo no es el competente para pedir esta reforestación. El trabajo del Departamento de Urbanismo empieza y acaba en el problema de la estabilización de la ladera, en el cual ya hubo un expediente, ya está la ladera estabilizada y hay un informe ya de archivo de las actuaciones. Eso es lo que dije. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 12. kontrol mozioa. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, hirian frankismoaren biktimak oroitu, justizia eta konpontzari buruzkoa.
Garai Gallastegik aurkeztua frankismoaren hiriko biktimen memoria, justizia eta erreparazioari buruzkoa. Moción presentada por Aizea Garay Gallastegui, concejala del Grupo Municipal. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la memoria, justicia y reparación de víctimas del franquismo en la ciudad. Donostiaren txanda. Bai, mila esker. Creo que este asunto lo hemos tratado en anteriores ocasiones. Es un tema desgraciadamente recurrente porque vemos que no se termina de avanzar en este sentido en la recuperación de la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo en la ciudad. Como bien recordarán, la investigación llevada a cabo por la Sociedad de Ciencias Aranzadi por el periodo que comprende 1936 y 1945 contabiliza 1.675 personas a las que se vulneraron sus derechos en la ciudad. Son numerosas las ocasiones en las que, como decía, hemos presentado y se han presentado iniciativas para avanzar en este sentido. Sin embargo, en materia jurídica los avances han sido escasos. Queremos recordar que en el último Consejo Asesor de Memoria Histórica se instó al Gobierno municipal a crear un grupo de trabajo al objeto de buscar las vías por las que dar cumplimiento a los acuerdos previos relativos a la búsqueda de la reparación jurídica de las víctimas del franquismo, analizar los pasos dados en este sentido en otros municipios e instituciones y tratar de seguir las vías por estos utilizadas. Asimismo, en el citado Consejo Asesor, Aranzadi mostró su disponibilidad para preparar un dossier con los testimonios recogidos en el citado estudio, en el estudio sobre la investigación sobre vulneraciones de derechos humanos en Donostia entre los años 1936 y 1945, ya que, como bien recordarán aquellas que estuvieron en ese Consejo Asesor, nos avanzaron que era un trabajo que ya habían realizado anteriormente para otros municipios con ese mismo objetivo, que es la de incorporar los testimonios a la querella argentina. En este sentido, volvemos a solicitar, tal y como hemos hecho en anteriores ocasiones, instamos al Gobierno municipal a realizar las gestiones necesarias para hacer llegar a la jueza Servini los testimonios recogidos en el estudio que comentaba, al objeto de que sean incorporados en la querella 4591/2010 por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista. Asimismo, instamos al Gobierno municipal a crear un grupo de trabajo en el seno del Consejo Asesor de Memoria Histórica al objeto de avanzar en la reparación jurídica de las víctimas del franquismo y a ratificar un acuerdo plenario de diciembre de 2016 que señalaba la voluntad del Ayuntamiento de expresar su firme voluntad de presentar una querella criminal ante los juzgados de instrucción de Donostia a efectos de que por parte de estos se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista que afectaron a los y las vecinas del municipio, se determinen las circunstancias en que fueron perpetrados, quiénes fueron sus responsables directos e inmediatos y en su caso se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena. Y asimismo planteamos la necesidad de ampliar el estudio sobre vulneraciones de derechos humanos en la ciudad cometidos por el régimen franquista. Creemos que es un tema importante. Nuestro compromiso con la verdad y la justicia y la reparación es inquebrantable y por ese motivo vamos a seguir insistiendo en que creemos que es necesario seguir buscando vías para avanzar en la recuperación de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. La Guerra Civil Española empezó el 18 de julio de 1936 y finalizó el 1 de abril de 1939. Como en todas las guerras existieron dos bandos. En la Guerra Civil Española, las Fuerzas Armadas del Gobierno contra el Gobierno de la Segunda República. Efectivamente, las guerras llevan consigo aparejadas dolor, caos, crisis, vulneración de los derechos más elementales, ruina, etc. Y ambos bandos de la Guerra Civil Española lo padecieron con fuerza, y sobre todo la parte perdedora. Como muy bien recoge la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entre el periodo que comprende 1936 y 1935 contabiliza 1.675 personas a las que se vulneró sus derechos en la ciudad, 904 fallecidos, 277 presos y 512 víctimas de persecución. Un total de 1.623 funcionarios municipales fueron investigados o depurados y 7 de ellos fusilados. Esto es una aberración, es inhumano y jamás debió producirse. Repito, es una aberración, fue un inhumano y jamás debió
de producirse. Este Grupo Popular está totalmente de acuerdo en impulsar las iniciativas que sean necesarias para avanzar en la recuperación de la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas, de todas las víctimas del franquismo, las del terrorismo de ETA, las de yihadista, las de Batallón Vasco Español, las de GAL, etc. El Grupo Municipal Elkarrekin Donostia nos dice que para avanzar en la recuperación de la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo, se requieren iniciativas. Abunda diciendo que, sin garantizar la verdad, justicia y reparación, no podremos emprender un camino democrático en el que la impunidad de los crímenes de lesa humanidad no tengan cabida. Una nueva senda que se cimiente sobre el principio de no repetición como uno de sus pilares fundamentales. No puedo estar más de acuerdo con esto. Es más, esto es lo que las víctimas del terrorismo llevamos reclamando a gritos en lo que denominamos los 4 pilares fundamentales, en la que nos apoyamos nuestras reivindicaciones, que no son otras que dignidad, memoria, justicia y verdad. Y por eso, como el Grupo Popular somos conscientes y consecuentes, votaremos sí, esperando que todos los grupos políticos que conforman esta corporación sean conscientes y consecuentes, condenando las vulneraciones de los derechos humanos producidos por el franquismo en nuestra ciudad, así como condenando la vulneración de del derecho más importante, que es el derecho a la vida, y que en el periodo comprendido entre 1960 al 2009, solamente en Donosti, la banda terrorista ETA arrebató la vida a 95 personas, en Guipúzcoa a 319 personas y en el País Vasco a 576 personas, sin contar con la vulneración de derechos que padecieron las 79 personas secuestradas, los más de 3.500 atentados, los 864 muertos y las 7.000 víctimas entre amenazados, heridos, extorsionados o los miles y miles de vascos que tuvieron que abandonar su ciudad para salvar la vida. Todo esto se dio con una particularidad muy diferente a lo ocurrido en la Guerra Civil Española, muy importante, y fue que los atentados cometidos por ETA no fue una guerra, no fue un conflicto, únicamente existió un bando, no 2 mandos como en la Guerra Civil Española. Termino. Avancemos defendiendo sin fisuras los derechos humanos para conseguir una base sólida en la que asentar nuestra democracia y se nos grabe en la memoria para que no vuelva a ocurrir. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi berriro. Bueno, yo creo que tenemos una moción de control muy concreta. No me voy a empezar a la historia y relatos que pueda haber sobre el inicio de la guerra civil, la consecuencia y sobre todo la última etapa, que es en esta moción tampoco se le hace mención. Estamos hablando de una época muy concreta y de una situación muy concreta. Yo sí le pediría al Elkarrekin Podemos que nos dejara votar por puntos la moción. Y bueno, yo sí le voy a decir claramente que esto es lo que estamos trabajando en el último Consejo de Memoria Histórica, y es verdad que parece que fue hace 20 años, pero no, el último Consejo de Memoria Histórica fue en el mes de febrero precisamente de este año, ¿no? Entonces yo creo que todos somos conscientes de lo que ha pasado en marzo, lo que ha pasado en abril, en mayo, estamos volviendo a esa, para algunos cursi, nueva normalidad, pero bueno, es lo que nos tenemos que enfrentar ahora, ¿no? Hay que aterrizar y tenemos que seguir con los trabajos que dejamos pendientes. Yo en este sentido, bueno, de la interpelación que se presentó a las comisiones a la moción de control, yo creo que el primer punto es diferente. En una se nos pide que recurramos a los juzgados de primera instancia e instrucción que nos corresponde aquí en San Sebastián, y en el otro ya dirigirnos directamente y aportar toda la información a la jueza Servini en los tribunales argentinos. Bueno, no vamos a decir que no lo vamos a llegar a hacer, pero tampoco puedo aceptarlo tal y como está escrito y redactado en el primer punto. En cuanto al segundo de los puntos que se presenta en la moción, a la hora de hablar, que se cree urgentemente, la orden está dada, es un acuerdo de todos los miembros del Consejo y ese grupo de trabajo se va a convocar. Es verdad que yo en la comisión le dije que se había mandado esas comunicaciones, hablé con la técnico y me dijo que se había mandado no a los grupos políticos, sino a las organizaciones. En ese sentido, corregir lo que le dije y que se volverá a enviar y que esperemos que la gente se apunte y lo podamos hacer. En cuanto al
el tercer punto no es más que ratificar un acuerdo que ya en el 2016 se adoptó por este grupo plenario, con el que no tenemos ningún problema. Y en cuanto al último punto, pues bueno, decir que no tenemos ningún inconveniente en ampliar el estudio de vulneraciones que se encargó en su día a Aranzadi, que podamos mejorarlo, incluso pues todo ese número de víctimas que en principio están reconocidos, uno de los objetivos es que incluso se pueda ampliar. En ese sentido no tenemos tampoco ningún problema en aprobarlo y por eso pensamos que el trabajo que se ha hecho hasta ahora es correcto. Sabemos y conocemos las dificultades que está habiendo a la hora de poner en práctica todas estas puestas a disposición, por un lado, de la información o de la interposición de las querellas. Es verdad que hay distintos ayuntamientos con distintos recorridos y bueno, seguiremos atentos y observaremos todo lo que está ocurriendo y pasando con respecto a esto, y el Ayuntamiento de San Sebastián, por lo menos lo que respecta al Partido Socialista y a este grupo político, no se va a quedar atrás. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda, ez du erabiliko, talde jeltzaleak. Bai. Bueno, yo antes que nada sí me gustaría decir algo porque yo creo que sin querer se puede caer en el revisionismo. Es decir, cuando estamos hablando de víctimas de franquismo no estamos hablando de la guerra civil, estamos hablando de la dictadura franquista y la dictadura militar, que dura por lo menos hasta la muerte del dictador. En algún caso, algunos historiadores los llevan hasta las primeras elecciones democráticas del 77, algunos otros hasta la aprobación de la Constitución del 78. Luego no estamos hablando de la guerra de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, estamos hablando de algo que acaba en lo que históricamente se podría decir hoy a la mañana. Y por lo tanto son unas décadas muy amplias. Y yo creo que eso había que dejarlo claro y hay que no dejarlo pasar. Tampoco hay que dejar pasar que el Consejo Sectorial es un consejo de participación ciudadana. Es un consejo sectorial de memoria histórica, pero es de participación ciudadana. Y lo que busca es que de diversos grupos y algunas personas de alguna manera colaboren y participen en lo que es la construcción de la memoria histórica en la ciudad. No es un grupo de expertos y de ahí la complejidad y complicidad que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo y se encontrará y está encontrando también la actual concejala de la formación de grupos. Porque no es el gobierno municipal el que tiene que incentivar que se crean los grupos, sino el propio Consejo de la Memoria Histórica es quien tiene que determinar qué grupos y qué personas los van a formar. Y ahí se suele encontrar un problema porque, insisto, es un grupo de participación ciudadana. Y hay también un elemento importante que se ha hablado aquí y que también se habla siempre que hablamos de la memoria histórica, sobre todo de las víctimas del franquismo, ¿no? Que es el principio de no repetición. Y yo creo que hay cierta trampa cuando se dice esto, porque realmente lo que garantiza que algo no se repita no es el conocimiento de los hechos, sino lo que se garantiza que algo no se repita es que los perpetradores, cuando lo realizan y cuando de alguna manera dejan sus escritos en documentos las decisiones que toman, quién, cómo y para qué, sepan que esos dos documentos en algún momento van a ser públicos. Y por lo tanto se van a poder juzgar. Van a poder ser primero juzgados por la sociedad y luego incluso, si así fuese menester, por un juez. Esa es la mejor y el único forma de garantizar el principio de no repetición. Y en ese sentido sí que me gustaría animar a los grupos de este pleno que han apoyado la propuesta del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso para modificar la ley franquista de secretos oficiales a que continúen con ello y no quede en simplemente una aprobación y efectivamente se produzca una verdadera modificación de la ley y podamos tener acceso a muchos documentos que por otra parte nos darían mucha luz y claridad sobre las últimas épocas y sobre todo lo que denominamos la época del tardofranquismo. Sin todo esto, todo lo que estamos viniendo a hacer en los ayuntamientos, en las diputaciones y los diferentes agentes queda muchas veces cojo. La experiencia que hemos tenido nosotros con voluntad política de llevarlo a cabo, tanto en este ayuntamiento como en otras instituciones, es que es difícil llegar a tener una visión generalizada y un poder actuar de manera contundente y conjunta. Y en este sentido no vamos a poder aprobar, casi por solidaridad con la concejala actual de Memoria Histórica, el ámbito del primer punto. La querella argentina, y con esto acabo, lleva ya una década puesta en marcha. Son 10 años. Y en esta vía realmente
está comprobando que hay obstáculos, y así nos lo han dicho de manera continuada, incluso nuestro cuerpo jurídico, de poder unirnos a ella, aun queriendo hacerla. Por lo tanto, ese punto, y entendiendo y estando de acuerdo en toda la justificación y también en la parte resolutiva de que usted propone en este pleno, no podemos aprobar el punto número 1. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, empezaría por el principio al concejal del Partido Popular. Bueno, yo creo que es importante y desde nuestro grupo yo creo que tenemos que dejar claro, en la guerra civil no hubo dos bandos. En la guerra civil hubo un alzamiento franquista, fascista, contra una legitimidad democrática de un gobierno de la República y que decidió, después de ese alzamiento, una guerra civil y arrasar contra la población civil de este país. Por tanto, creo que de la misma manera que usted hablaba de que no el bando y la sociedad, pues en este caso igualmente hubo un único bando contra una sociedad que vivía en democracia y que sin embargo le fue arrebatada por los fascistas. Una vez dicho esto, bueno, en realidad yo con el concejal delegado, el señor Viles, hay muchas cosas que comparto de lo que planteaba, ¿no? Y el tema de la reparación jurídica, ¿no? Y como garantía de no repetición de algo que se vivió durante 40 años, desgraciadamente, y que sufrimos en carnes propias. Claro, dice, es importante, ¿no? La reparación jurídica y judicializar a través de, bueno, pues no solo de los testimonios que se recogen, sino de toda la documentación que queda ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que el Gobierno vasco en este sentido, cuando se producen las exhumaciones, no les ha acompañado un juez. Y creo que hay un elemento importante también que podría hacer, y no lo viene haciendo, de poder acompañar en la reparación jurídica, de que se tome constancia con un juez y eso se pueda judicializar. Pero bueno, creo que desgraciadamente el tiempo nos sobrepasa y llevamos mucho retraso en este sentido, ¿no? Porque decía la concejala delegada que el Gobierno municipal tiene un empeño y compartido con los planteamientos que se pueden hacer, un poco los planteamientos generales, pero yo vengo a recordar que hay un acuerdo plenario de diciembre de 2016 de que el Ayuntamiento vaya a presentar una querella criminal y ahora la concejala delegada, en los juzgados de Donostia, ahora la concejala delegada lo va a apoyar, pero es que hemos perdido ya 4 años. Y en cuanto a la jueza Servini, no me queda tiempo, pero es que lo han hecho el Ayuntamiento de Rentería recientemente, que han incorporado los expedientes de los estudios que ha realizado el propio Aranzadi, lo mismo que ha hecho en Donostia, lo ha hecho en Rentería y lo trasladamos en el Consejo Sectorial de Memoria Histórica. Sigan el ejemplo. Garai, Andrea. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. 4 puntu dira, banan bozkatuko ditugu arazorik espadin badago, bai? Orduan, lehenengo puntuari aldeko botuak, Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, Talde Jeltzaleak, Talde Sozialistak. Ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botuak, aho batez, hirugarren puntuari aldeko botuak, aho batez, eta laugarren puntuari aldeko botuak, aho batez, beraz, 3 puntuz osatua, onartuta gelditzen da mozioa, ez dago boto azalpen txanda aukerarik, eta urren... Ai, barkatu, bai. Labur, bai, eta ez dugu hitz hartu aurretikan, nik gutxienez itxonen nolako ere bai, alderri ezberdinek esaten zuten entzutea, eta egia da, lehenengo puntuari dagokionean, ez? Maria Servini epaiak irikitako bidearen inguruan, memoria historikoaren kontseiluan ere hitz egin genuela honi buruz, eta argudio berdina jarri genitu nire mai gainean, ez? Batetik antze nolako udalerriek, edo Errenteria bezalako udalerriek bazutela ja bide hori urratzen hasia, eta aldiz Donostiako udaleko halako gaietan edo lanean aritzen direnak esan azutela zailtasunak egongo zirela. Bueno, guri iruditzen zaigu eta horrengaitik bozkatu dugu alde bidea ibiltzen egiten hasten dela eta ez dakigu ze puntuaino emango duen Maria Serviniren bide honek, baina ez balin bada hemendikan, seguruenik beste urrats bat aurrerago jarriko gaitu beste edozein epaitegietan edo aurrera egiteko, ez. Orduan, camino se hace al andar eta... Oso ondo, orain bai, hurrengo puntura pasatzen gera. Amairugarren kontra...
Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, aurtengo udako hondartzetako zerbitzuei buruzkoa. Hondartzei buruzkoa. Moción presentada por Aiziaga Gallastegui, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa a las playas. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a los servicios en las playas de verano. En estos últimos meses y fruto de la pandemia del COVID se han ido tomando medidas para mantener el distanciamiento físico y con ello garantizar la seguridad de las personas frente al contagio del virus. Como bien es sabido, las playas se han convertido en un espacio habitual para el paseo y ejercicio, salvando las pertinentes distancias mínimas de seguridad. De ahí que el uso de estas haya cobrado un valor añadido y las limitaciones a su acceso tengan otra trascendencia para la ciudadanía. Asimismo, la llegada de la época estival, el uso de estos espacios incrementa máxime después de los meses que hemos vivido. Hasta el momento se han avanzado una serie de informaciones sobre la gestión del espacio de las playas y los servicios que se van a prestar. Hoy mismo aparecía en los medios de comunicación la puesta en marcha de las cámaras en las playas, la nueva app que se va a poner, que se ha puesto ya en marcha. Y bueno, en este sentido se ha coordinado con otros municipios una serie de medidas en la Mesa Territorial de Playas. Se ha regulado el acceso, como decíamos, pues se ha puesto en marcha la app que permite calcular en tiempo real el aforo, la presencia o el volumen de personas en la playa. Y esto se ha incorporado igualmente a algo que ya venía produciéndose desde el pasado día 15, el dispositivo de banderas, para que los usuarios conozcan en cada momento si hay espacio o no para el acceso, fundamentalmente, como todas sabemos, en la playa de la Concha, que es la que puede generar más problemas, ¿no? En este sentido, pues ha habido una serie de recomendaciones de no acceso a la playa de la Concha 2 horas antes y después de la pleamar, ya que el espacio en la misma en gran medida queda reducido y este hecho pues va a provocar problemas en garantizar el distanciamiento físico entre las personas. Creo que algunas de nosotras, no sé si todas, han tenido la oportunidad de ver algún vídeo que ha estado circulando por los WhatsApps cuando se abre, en el momento en el que se abre la playa y hay una entrada, pues complicada, vamos a decirlo, y que no sé si se está planteando en este sentido medidas para poder evitar esta situación de avalancha que se ha producido algún día. Creemos que como decíamos, pues puede provocar problemas y en comisión planteamos numerosas cuestiones, ¿no? Planteamos la necesidad de trasladar a la Dirección de Costas pues un control del aforo de las embarcaciones en la bahía para garantizar el respeto del entorno, a sabiendas de los problemas del año anterior relativos a vertidos en la bahía. Igualmente, no sé si se ha puesto ya las boyas y las medidas que se suelen poner de separación entre la zona de baño y barcos, porque hasta hace poco no estaban, o al menos así me lo habían trasladado diferentes usuarios y bañistas de la playa de la Concha. Y creemos que hay una reflexión compartida entre la ciudadanía por la falta de algunos servicios y es algo que hemos compartido en el grupo de trabajo que está en marcha a raíz de la situación del COVID. Entendemos que la situación es absolutamente excepcional, pero creemos que es necesario avanzar en información a la ciudadanía, así como a valorar igualmente la puesta en marcha de algunos de los servicios que se habían planteado cancelar, ¿no? Por eso pedimos llevar a cabo una campaña informativa sobre los servicios a prestar durante esta temporada y que han sido eliminados, a incorporar información de los servicios que se vayan a ofrecer en las playas en la app, que informe sobre el estado de ocupación y aforo de las playas, ¿no? Pues toda esa información de esos servicios que se van a ofrecer y los que han sido cancelados, que se incorpore, y asimismo proceder a la apertura de duchas y vestuarios de las cabinas colectivas y, por último, el control del aforo de las embarcaciones en la bahía. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak, bai. Eskerrik asko, Kate jauna. Un poco al hilo de lo que decía antes, ¿no? Esta nueva realidad exige soluciones innovadoras, arriesgadas, nuevas, no la inoperancia de siempre. Porque claro, ya llevamos un mes haciendo un uso intensivo de las playas, cada vez más, sobre todo pues gracias al buen tiempo que ha hecho durante este último mes prácticamente. Durante ese mes no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Y la prueba es lo que pasó, el vídeo que mencionaba Isea y muchas otras situaciones similares. La aglomeración de gente en Alderdieder
intentando entrar en la concha, y la aglomeración en la concha porque no se desaloja nadie. El mar va subiendo, la gente se va retirando hacia el muro y ahí se van aglomerando, y como nadie quiere tomar la decisión de decir, por favor, váyase a su casa, pues no se hace nada. Entonces, si desde el ayuntamiento se pide que 2 horas antes y 2 horas después de cada pleamar la gente evite ir a las playas, y se ve que esto no funciona, pues hágase algo. Ahora, después de un mes, se sacan de la manga una aplicación que, bueno, imagino que llevan trabajando en ella un mes entero, que no sé si va a funcionar. En cualquier caso no es obligatoria su descarga, entiendo que no es obligatoria su descarga, por tanto no sé cómo se van a asegurar de que los usuarios de la playa la tengan descargada y puedan hacer un buen uso de ella. Me resulta muy complicado de entender. Han tenido un mes para hacer pruebas, para ver qué sistema funciona mejor, para hablar con quien tuviesen que hablar y hacer test y error. Para durante los meses de julio y agosto, los que se prevén una afluencia masiva a las playas, poder tener una solución testada y que funcione. Han estado un mes a por higos, tal cual. No sé qué han hecho durante este mes. Es que no sé qué han hecho durante este mes. Y vemos que hay avalanchas, es un poco exagerado, pero que según qué momentos hay grandes aglomeraciones al Derrieder, suele haber siempre en marea alta grandes aglomeraciones en la Concha, el otro día enormes aglomeraciones en Ondarreta, porque lógicamente si no te dejan entrar en la Concha, pues te vas a Ondarreta. Es normal, es lógico. Y si este gobierno no se atreve, o no sabe, o no puede tomar medidas, que lo diga, que asuma esa ineficacia y esa inoperancia. Porque no podemos seguir así. Yo creo que no podemos seguir así. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Esta moción me produce una sensación encontrada y contradictoria, porque hemos abordado y estamos abordando el tema de la gestión de las playas en uno de los grupos de trabajo y en un marco en el que se supone que es un marco de confianza, en el que abordamos diferentes aspectos, y este que hoy trae la representante de Elkarrekin también lo abordamos en la última mesa de trabajo hace 2 semanas y coincidimos, tanto la oposición en este caso como el Gobierno, en que había que mejorar, era conveniente mejorar información sobre los servicios que finalmente íbamos a dar en las playas. Y coincidimos entre todos y así quedamos. Y después la señora Izagaray trae una moción con todo el derecho del mundo, Yo no le voy a poner, pero creo que en ese ambiente de confianza yo reconocí como delegada que había que mejorar la información. Entonces, le pediría que votáramos por puntos, porque a lo que estamos de acuerdo en ese ámbito de la mesa de trabajo como en este pleno. No hay ninguna diferencia, aunque si me permite, creo que habíamos acordado que evidentemente era mejorable o era conveniente mejorar la información, y lo íbamos a hacer y lo haremos. Al señor Corominas, yo no sé si usted se oye a sí mismo cuando habla, porque realmente en esta última información usted ha perdido toda la credibilidad que tenía, si es que la tenía, porque decir que no hemos hecho nada en la gestión de las playas le podrá gustar más o menos. Usted, por lo que dice, parece que quiere tener a un guardia municipal en cada toalla, como vengo diciendo desde el principio de esta cuestión, porque no se trata de que nosotros o la Guardia Municipal saque a la población, si es que la población ya es adulta, la que es, que igual algunos no lo son, pero cada uno de nosotros y de nosotras sabe lo que tiene que hacer, porque nos hemos deslomado diciendo lo que hay que hacer, y lo único que hay que hacer es actuar con responsabilidad individual. No nos hemos sacado de la manga una APP. Este gobierno municipal lleva
casi 2 meses trabajando en esta APP que hoy empieza a funcionar y que el resto de municipios costeros, junto la mesa de playas de Guipúzcoa, hemos considerado que era el mejor instrumento que teníamos todos y todas responsables municipales para gestionar las playas, y lo estamos haciendo, señor Corominas. Y creo que es absolutamente gratuita la acusación que ha hecho y que desde luego le deja a usted en mal lugar, porque no es para nada verdad lo que usted está diciendo. No estamos improvisando, estamos trabajando con la Guardia Municipal, estamos trabajando con el resto de ayuntamientos costeros de Guipúzcoa y todos a una estamos haciendo lo mismo, y es la primera vez. Y si usted considera que la ciudadanía donostiarra o los visitantes no son mayores de edad y necesitan a un guardia municipal al lado de la toalla para tomar decisiones, pobre favor le hace y en pobre concepto tiene usted a la ciudadanía donostiarra. Mila esker. Eskerrik asko, Bildu taldeak, ez du hitzik hartuko, Eusko Alderdi Jeltzaleak bai. Y lo voy a hacer yo en nombre del Partido Nacionalista Vasco porque, sinceramente, señor Corominas, su intervención me ha parecido un despropósito de cabo a rabo. Y creo que la señora Garmendia ha sido muy comedida en responderle, porque hubiera merecido usted una respuesta bastante más fuerte. Decir que no se ha trabajado en la cuestión de la gestión de las playas en este ayuntamiento es simple y llanamente faltar a la verdad, porque se ha venido haciendo de forma intensa, y es mi turno, y respételo por favor, se ha venido haciendo de forma intensa desde hace más de 2 meses, en coordinación con los demás municipios del territorio histórico de Guipúzcoa, en una aplicación que se viene trabajando y que va a estar en funcionamiento, como ha dicho la delegada, en breve plazo. Pero más allá de discutir de la crítica que haga usted a este gobierno municipal y a su actuación, o a su falta de actuación, lo que de verdad me escandaliza es que una persona, que suele calificarse en numerosas ocasiones como liberal, haga un planteamiento como hace, de exigir a un ayuntamiento el desalojo de las playas de la ciudad a la fuerza, considerando que nuestros ciudadanos son menores de edad y unos irresponsables. Y esa es la parte que no le acepto. Esa es la parte que no le acepto. Ni como exigencia de actuación a este ayuntamiento, ni como consideración a la población donostiarra, porque lo tengo que decir, más allá de imágenes que se hayan podido proyectar en algún momento, han demostrado un comportamiento ejemplar en términos generales. Y creo que eso merece un reconocimiento. Y sinceramente, yo no me siento ofendido como alcalde ni responsable de este gobierno municipal por las críticas que me pueda hacer a la gestión de este gobierno municipal, pero sí me siento ofendido como donostiarra cuando usted está planteando que este ayuntamiento actúe de forma coercitiva con respecto a nuestra población porque no se fía de que sean responsables y de que cumplan con sus obligaciones. Yo no considero a mis conciudadanos de esa manera y no tengo nada más que decir, y tiene el turno de cierre quien ha realizado la propuesta, que es Elkarrekin Donostia. Es que ricasco. Parecía que el señor Corominas había presentado la iniciativa por el debate enconado que se ha producido. En todo caso, a la concejala delegada, evidentemente los grupos de trabajo, como ya dice, son grupos de trabajo y de ambiente distendido y de confianza, y creo que el hecho de que presentemos iniciativas no vayan a cambiar en este sentido, porque allí planteamos propuestas, pero al ver que el tiempo avanza y que igualmente, se ponen en marcha esas apps. Yo desde aquí anuncio que se llama Nick Ondartzan y así la gente se lo vaya descargando, porque este mediodía tenía 100 descargas, así que vamos un poco mal en este sentido. Pero sí, esa app, me parece que si todas tenemos la oportunidad de verla, en su momento planteamos la necesidad de que se incorporase, y aquí lo venimos a trasladar igualmente, que se trasladase toda la información relativa a los servicios que hay. Y sin embargo, la información que hay es muy escasita, más allá de que haya una ocupación baja, media o alta en un momento determinado de la playa, ¿no?
Y yo creo que es sumamente interesante, y lo planteábamos en el grupo de trabajo, pero creo que también públicamente es necesario también que los planteamientos que hacemos desde la oposición pues también sean conocidos, porque ahora mismo habla de cómo está la marea y el porcentaje de arena mojada y seca que hay en la playa. Entonces, bueno, creo que esa información tampoco aporta mucho, porque a las 8 de la tarde esto de que vaya a haber un 0% de arena mojada me parece complicado que vaya a verlo, porque siempre hay arena mojada en función de las olas que van y vienen. Entonces me parece que esa información sería importante trasladar, que bueno, pues que se amplíe, porque yo lo planteaba en el grupo de trabajo y lo digo hoy, la gente ha vuelto a su trabajo con más o menos medidas de seguridad. La gente va a las terrazas y está aparentemente, si no es con el tema de las mascarillas, haciendo una vida normal. Entonces no se entiende que haya servicios que vayan a desaparecer cuando, por ejemplo, vestuarios, duchas en los polideportivos ya están al 100% y se están utilizando, y sin embargo las cabinas colectivas no van a estar en funcionamiento en todo el verano, ¿no? Entonces me parece que la información, más allá de que es importante trasladarla, también hay una serie de servicios que serían importantes mantenerlos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Bozketari ekingo diogu, puntuz puntuka, hau dira, eragozpenik ez badima dago. Lehenengo puntuari aldeko botuak, hau batez, bigarrengo puntuari aldeko botuak, hau batez, hirugarren puntuari aldeko botuak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, talde Jeltzaleak, talde Sozialistak, ez da onartzen, laugarren puntuari aldeko botuak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrako botuak, talde Jeltzaleak, talde Sozialistak, hau ere ez da onartzen. Zinegotzi baten faltan gaude, EH Bilduko zinegotzi baten faltan. Esaten dut idazkariak kontu egin dezan. Bai? Urrengo puntura pasatuko ginateke, boto azalpen txandarik ez badago, bale. Ba, urrengo puntura. 14. kontrol mozioa, Altzako Larres eremuko lurzorua. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Altzako Larres eremuko lurzorua berreskuratzeko lanen itxiera eusteko aldiari buruzkoa. El concejal del grupo EH Bildu, Zigor Etxeburua Urbizu, presenta moción de control sobre el periodo posterior a la clausura de las obras de recuperación del suelo en la zona de Larres en Altza. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, dakizuenez, Larresko ibarrean Fibrocementos Baskos enpresaren isurketak izan ziren eta instalazioak eraitsi osteko materialak ere bertara bota ziren urte eta guztia urte luzeetan gertatutako prozesu bat. Horren ondorioz, 3.000 metro karratuko eremu batean amianto hauskorra edatu zen, gainera toki batzuetan lurrazalean ere 700 metro karratuko eremuan amiantoa lurrazalean agertu zen, eta sakonera eremu guztian amiantoak 2 metro terditik gorakoa izan du. Guztira, estimatu zen kutsatutako lur kopurua 7.000 metro kubikokoa izan dela. Lan inguru hori berreskuratzeko lanak udalak hartu zituen bere gain. Legeak ordea, 4/2015 legeak agintzen du kutsaduraren eragileak berak hartzea bere gain lan horiek. Eta udalak etzuen hori egin, berak egintzun, baina gaina etzun bilatu arduraduna, kutsaduraren arduraduna, eta erantzun zaigu gainera enpresa desagertuta zegoela eta beraz ez dela egin. Berreskuratzen lan horietan 176.000 metro kubiko lur bota dira ibar horretan. Eta, amiantoa isolatzea lortu da, eta gainera, bai herritarrek, auzotarrek eta altza osasuntsuagoaren aldeko plataformak eskatu bezala, eremua berreskuratu da auzotarren meseerako parke bat eginez. Lan horien guztien kostua 4 milioitik gorakoa, 4 milioi eurotik gorakoa izan da. Eta hori da udalak, herritar guztiok ordaindu behar izan duguna, eta ez enpresa horrek.
Horrez gain, aipatu behar da, zaintza fase bat abiatu dela, legeak horrela aginduta, estalketa lan hoien ondotikan. Eta legeak agintzen dula, ongi zigilatu dela, bermatu behar dela, eta gaina zehaztu behar dela, noiz artekoa izango den zaintza fase hori eta ze kostu izango duen. Ordea, inongo momentutan etzaigu aurkeztu lurroien estalketa ongi egin izanaren dokumentorik, herritarrei behintzat, eta ez da ere urtez urte jarraipen bat egiteko planik, ia lurroiek ondo estalita dauden edo ez. EH Bilduren udaltaldeak eskatu egin zion plan hori udalari eta urrian, pasaden urrian, eta erantzuna orain eman zaigu esanez ingurumeneko organoari bidali zaiola. Edo nola ere, erantzun hortan ere esan zaigu ez dela inolaz ere kontuan hartu hor bota den lur mordo horren egonkortasuna zaintzeko neurririk. Horregatik, eskatzen diogu udalari, zehaztu dezala zein izan den kostu osoa, lan hauen kostu osoa. Gainera, eskatzen diogu zehaztu ditzala eta bila ditzala erantzuleak, kutsadura horren erantzuleak, eta eskadi ezaiela epaitegitan behar izan ezkeo ere, gastuen ordaina. Donostiako herritarrek egin duten gastu horren ordaina bere gain hartzia. Gainera ere, eskatzen diogu, idaz dezala, bota diren lur asko hoien egonkortasuna zaintzeko plan bat, eta aurkez diezagula herritarroi. Eta, azkenik, eskagi dezala ere, webgunean, gaur egun, ingurumen organoari entregatuta dizkion eraginkortasunaren txostena eta jarraipena egiteko egungo plana. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, desde nuestro grupo municipal vamos a apoyar la moción en todos los puntos y, bueno, como se ha comentado, el suelo de la zona de Larres de Alza está contaminado con amianto después de una investigación realizada en el año 2016 por el propio ayuntamiento a raíz de un proyecto del nuevo polideportivo. Se delimitaron varias áreas y quedó constatado que los terrenos están afectados. Como se ha comentado, también se aprobó por el Parlamento Vasco la Ley 4/2015 del 25 de junio para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. Esta ley mantiene la obligación de remisión al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de informes periódicos en relación con los suelos que soporten instalaciones o actividades potencialmente contaminantes del suelo. Teniendo en cuenta la situación desde el año 2016 en los terrenos afectados, se aprobó la regeneración en el 2018 con un vertido de tierra de 176.052 metros cúbicos. Posterior a esta clausura y tal como dicta la ley, no nos consta un informe, como se ha dicho, de que se haya sellado correctamente y así poder tener una declaración de calidad del suelo, teniendo en cuenta que el amianto sigue enterrado. El Gobierno municipal debe cumplir con las disposiciones normativas y establecer la vigilancia necesaria y los informes oportunos. Uno de los mayores problemas de la contaminación por amianto es lo persistente que es y lo difícil que es de medir. Como hemos visto, cuánto ha afectado a la población. Tan persistente es que en el mejor de los casos, si todo va bien, ese amianto permanecerá ahí inmutable durante cientos de años hasta que alguien tome la decisión de trasladarlo a un vertedero. Podemos llegar a entender que la decisión de capsular el vertedero, lejos de ser la ideal, era la más viable económicamente, pero sin embargo, por desgracia, eso no supone un punto y final para esta contaminación, ya que sin el mantenimiento adecuado ese amianto podría volver a aflorar en un futuro. Vamos a votar, por supuesto, como había comentado, a favor de los puntos de la moción y entendemos que van destinados precisamente a garantizar esa labor de mantenimiento y asegurar el correcto mantenimiento del encapsulado. Por lo tanto, votaremos a favor. Eskerrik asko. Bai, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak, bai. Bai. Bueno, nik uste dut garbi utzi beharra daukagula, naiz eta batzuentzat inoiz garbi ez eduki gauza, Larreseko parke berriak ez duela arazorik estabilidadeari buruz. Ez dauka arazorik. La Junta de Gobierno Local, con fecha de 5 de noviembre de 2019, aprobó la certificación final de la obra del proyecto de recuperación de la vaguada de Alza
Larres por un importe de 3.963.727,34 euros. El presupuesto del control postoperacional son 2.940 euros en la entidad acreditada en suelos y entidad acreditada para la calidad ambiental del aire 14.320 euros. El plan de seguimiento de la estabilidad, que es de lo que aquí se está hablando, del volumen de tierras vertido en la vaguada de Larres, no es necesario. No se hace en ninguna obra, en ninguna, ni siquiera en Escusaitzeta, en el que hemos movido 1 millón de metros cúbicos de tierra, en taludes también importantes. Hay una empresa que es la que hizo el proyecto del parque, que es de lo que estamos hablando, que certificó la idoneidad de los taludes y de la estabilización. El talud es estable por definición y por ejecución. El único incidente que ha habido, el único incidente, y digo bien incidente, es que después de unas lluvias torrenciales que ocurrieron hace unos meses, la tierra vegetal superficial del parque pues tuvo algunos jaucis, que se dicen, bueno, que se cayó un poco, vamos. Y esas lluvias torrenciales arrastraron esa capa vegetal superficial, pero nada más. No hay problema de estabilización, para nada, para nada. Y geotécnicamente está así comprobado. Es más, se hicieron para evitar esos problemas de la tierra vegetal superficial unas obras de mejora de drenajes que no tienen directamente que ver y que están colocados la información en la web municipal, donde aparece un plano del parque con diferentes aspectos en los que se especifica dónde se han ejecutado los drenajes con balasto conectados al talud, dónde se ha ejecutado una hidrosiembra con semillas adecuadas, dónde se ha hecho una nueva plantación arbustiva, donde se mejora la tierra vegetal existente mediante aportación de una mezcla de arena y compost. Todos estos trabajos están ya realizados y están colgados en la web municipal. No hay ningún problema de estabilización en la ladera de Larres, en el parque de Larres. Mi esker. Bai, zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta beraz izteko txanda EH Bildu taldeari dagokio. Bueno, ez diozu aipatu ere egin, 4 puntu ditu, 4 puntu, eta bakarrik aipatu duzu egonkortasunaren gaia. Eta ardurak hartzearena, kostuaren ardurak ez dezu aipatu. Eta 4 milioi euro herritarrok pagatu dugu lan horretan bilatu egin behar da, horren ardura duna. Legeak agintzen du, legeak agintzen du. Lurren estabilidadeaz, Europako Kontseiluak agintzen du 5 urtean behin txosten bat egitea. Egin behar da, lurren, egin behar da, prebentzio politika bat, eta agintzen du 2010/75 direktibak, kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateratuak agintzen du txosten horiek egitea. Zaindu egin behar dezu, hor egindako lana. Eta gutxi iruituko zaizu, baina han azpian jendea bizi da. Molina hon jendea bizi da. Eskuzaitzetan ez dakit jenderek bizi den, baina han bai. Eta lur horiek estableak diren, besterik ez. Eskatzen ari gara politika preventibo bat izatea, eta ez erreaktiboki jardutea. Gero, gertatzen diranean gauzak, orduan kontuak, ez? Ezagutzen dugu, badakigu zer pasaden Zaldibarren. Ez dugu nahi olakorik gertatzea. Behar da, han
lurroien egonkortasuna zaintzea hori eskatzen ari gara. Baina zure hitzak oso tajanteak izan dira. Han ez dago arazorik, ura bikain dago. Bueno, haizu, ni bazpare beste hitz batzuk erabiliko nituzke hain tajante izan gabe. Berriro diot, hor izan diren gastuak enpresa horri dagokio ordaintzea. Eta bilatu egin behar dira legez, eta ez bada enpresa existitzen, baita horren erantzule subsidiarioak ere bilatu egin behar dira. Eta legeak agintzen du, eta hori egin beharko zenukete. Etxeburua jauna. Eskerrik asko. Bai, zuri. Bozkatu egingo dugu, jarraian, mozioaren aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrako botuak, talde Jeltzaleak eta talde Sozialistak. EH Bilduren zinegotzi bat falta da, kontua hartzeko. Ez dakit botoa azalpen txandarik dagoen, bai, talde Popularrak. Sí, eskerrik asko. Bueno, la verdad es que veníamos con la hojita esta en blanco, no teníamos muy claro qué votar. Nos ha convencido la intervención de la señora Garmendia. Claro, que dice que la ladera es muy estable, pero que hay derrumbes superficiales. Dentro de la estabilidad, pues hay pequeños derrumbes superficiales. Claro, el amianto no está a 10 metros de profundidad ni a 20 metros, está en esa capa superficial que se derrumba. Bueno, tenemos que ser un poco más cuidadosos con estas cosas, ¿no? Como dice Sigor, ser tan contundente, asegurando que eso no se va, que ahí no hay ningún problema de estabilidad, y a la vez asegurando que efectivamente lo hay, pues me parece contraproducente. Por eso hemos votado a favor de esta moción de H. Bildu. Eskerrik asko. Bai, zuri. Hurrengo moziora pasatuko gera. 15. kontrol mozioa. Kontrol mozioa H. Bildu taldeak aurkeztua, Mati Goxotegiko soropila berritzari buruzkoa. Soropila berritzari buruz. Moción de control presentada por Reyes Carrera Zavala, concejala del Grupo Municipal de... Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu en relación a la renovación del césped de Mati Goxotegi. Bai, mila esker. Bueno, lehenengo gauzatxo bat hemen euskarazko bertsioan, itzulpenean, jartzen du Ricardo Gurutaran, osea, akats bat dago, eta ere zatitxo bat falta da, bueno, hori, erderazko bertsioa ondo dago, baina deno jakiteko, ja. Bueno, kontrol mozio hau berez da hemen aurrekontuetan hartu zen konpromiso bati aurre egiteko eta bertan bera ez uzteko. Gogoratuko dut Mati Goxotegiko soropila berritzeari buruz edo berritzeari izan zen akordio bat, zuzenketa bat, EH Bilduren zuzenketa bat eta gobernuarekin adostutako obra txiki xume, baina gure ustez importante bat. Denok dakigu zenolako egoera ekonomikoa gauden eta zenolako erabakiak hartu beharko ditun udal gobernuak eta batzuek ez dira oso atseginak, hori ere ulertzen dugu eta guztiok ere nik uste torren hori konstientea gea. Baina jakin izan genuen Koskaren klubaren kudeatzen duten arduraren bitartez, gobernua zeukala obra hau, Mati Goxotegi futbol-zelaiko soropil berritze honen obra bertan bera geratuko zela. Interpelazioa egin genion Martin Ibaberi batzordean eta hala konfirmatu zuen. Hau da, diruan arazo eta murrizketak izango direla eta datorren urterako agian utziko zutela obra hau edo datorren urterako utziko zutela obra hau. Uste dugu lehentasunen artean, udal gobernu honek lehentasunen artean jarri beharko lukeela obra hau. Zergaitik, alde batetik, denok dakigula zenolako arriskoa daukan futbol zelai horrek. Beste aldetik ere, badakigu eta beraiek horrela esaten dute, premiazkoa dela, 10 urteko, orain dela 10 urte kadukatu egintzela
soropil horrek eta lesiorako arrisku oso handia daukala kirol jarduera egiten dute ehunka eta ehunka gazte horietik. Horregatik usten dugu eta eskatzen dugu eta beraiek hala eskatuta dago, hau da, lehen egitea horra, hau da, aurrean jartzea eta ez atzera botatzea. Uste dugulako premiazkoa dela eta nolabait estamos hablando de salud, no estamos hablando además de deporte, estamos hablando de salud, estamos hablando de prevenir lesiones en una edad que la mayoría de los participantes de este campo de fútbol, que es uno de los más utilizados de Guipúzcoa, estamos hablando de prevención de salud y en ese sentido entendemos que tiene que ser una prioridad. Badakigu ez dela erresa eta badakigu ere, eta jakinan gainean nago, zinegotziak ere kezka berbera konpartitzen duela, hau da lesioarena, eta baina pentsatzen dugu ezin dugula beste urte betez utzi. Horregatik eskatzen dugu, has dezala soropila berritzeko prozedura aurtengo urtea amaitu baino, lehen hau da, lehen. Komentatzen zuen, agian temporadaren erdian obrak egiteko aukera edo egitea problema bat izango zela, baina beraien iritziz, beraiena eta ez nerea nahiago dute lehen egitea. Mila esker. Bai, eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Sí, este tema es un tema de salud, por supuesto, y nosotros también llevamos, nuestro grupo municipal llevó una enmienda a los presupuestos para acometer esta actuación y en este momento, por supuesto que el COVID-19 está complicando las cosas y el concejal delegado explicó en comisión que esta actuación se iba a hacer en junio y en julio y que por ello no se había hecho, ¿no? Pero consideramos que el deporte es salud y por tanto se debe considerar como un tema prioritario. Para que el deporte sea salud es necesario que se cumplan unas condiciones, que en este caso se concretan en el estado de las instalaciones. Son unas condiciones, sin unas condiciones adecuadas, el deporte se transforma en una actividad de riesgo para las personas, ya que se pueden producir lesiones, como estaba comentando Reyes. Pueden comprometer también al bienestar de los deportistas. Por ello consideramos prioritario y debe reflejarse en la nueva planificación presupuestaria y de ejecución de forma coordinada con los clubes afectados. No entendemos que la situación económica actual sea un impedimento. Entendemos que se pueda retrasarse, entendemos que que de alguna manera no se haya podido acometer, pero no entendemos, o por lo menos quisiéramos información al respecto de cómo se va a llevar a cabo este tema. El concejal delegado ha comentado en comisión que estaban las actuaciones, las inversiones y que estaban en fase de licitación y valorar, se puede entender todo este retraso, pero a mí lo que me llama la atención, o nuestro grupo municipal nos llama la atención el hecho de que si en este momento esta instalación no cumple con las condiciones, realmente se tendrá que buscar una solución alternativa o se tendrá que buscar otra instalación o se tendrá que hacer algo porque al final se trata de que puedan tener lesiones, de que en ese momento puede haber un problema, ¿no? Realmente y no sé si se contempla realmente qué hacer con esto, si se va a llevar a otras instalaciones, no sé, que nos explique por favor. Eskerrik asko. De todas formas vamos a votar a favor, claro. Bai, eskerrik asko zuri talde popularrak. Bai, eskerrik asko. Badaki usaia izango dela, aurrekontua zerunez aldatu ingo dia, baina, azkenean premiazkoa den gai bat da, eta, badakigu ja, denbora gutxi dagoela, denbora ja, oraindik ez badakiten ja 100% noiz hasiko den, baina, astear egongoa, ez dakit denborarik egongo den, baina premiazkotasuna handia da gai hontan, ez da gaina, badakigu oin COVID-19 gai honekin ez dela erresa bantolatzea, baina azkenian 8 urte berandu zetorren ja zelai honen aldaketa, ez dakit azkenian hemen gaitzeiten kirolari hauen osasunari buruz, eta bakit ez dela erresa izango, baina behintzat gure baiezkoa azaldu nahi nuen premiazkoa delako gai hau. Eskerrik asko.
Bai, zuri, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, jeltzadeak bai. Bai, arratsaldeon. Bueno, me voy a centrar en la argumentación de Reyes, que la comparto en algunos aspectos, sobre todo en el aspecto de la importancia. Precisamente ese es el motivo por el que acordamos esto en los presupuestos del 2020. Nosotros hace 5 años ya hicimos una planificación muy cerrada de cuál era la situación de los campos de fútbol de esta ciudad y la estamos cumpliendo a rajatabla. Pero por actuaciones de urgencia valoradas desde el punto de vista técnico. Había una necesidad en Berillo, urgente, una necesidad en Martutene, urgente, en ese orden cronológico además. Había que darle una salida al campo de Herrera comprando unos terrenos que ya se han adquirido. Y luego venía Mati Gochotegui, en ese orden, y César Benito. Y ahora, efectivamente, ahora le tocaba el turno a Mati Gochotegui. La situación que nos encontramos era urgencia generalizada en las 5 instalaciones. No voy a entrar a valorar lo que se hizo anteriormente, se hizo lo que se hizo, o se dejó de hacer lo que se tenía que haber hecho, pero esa era la situación que teníamos. Seguimos pensando lo mismo, pero para llevar adelante un proyecto es que tiene que cumplir una premisa básica, este y cualquier otro proyecto, y es que tiene que tener disponibilidad de crédito. Y lo expliqué claramente. En este momento, la situación económica del ayuntamiento es la que es, tenemos un presupuesto que sabemos que no se va a cumplir y tenemos que hacer una serie de ajustes y tendremos que iniciar aquellos proyectos que tengan disponibilidad de crédito. En este momento, si no tenemos garantizado eso, difícilmente podemos dar inicio a un procedimiento. Lógicamente, las cosas se hacen con dinero por delante. En ese sentido, comparto con usted el planteamiento. Y sigo insistiendo, nuestro cronograma está establecido y no nos hemos movido de él ni un ápice. El siguiente campo de fútbol que se tiene que hacer en esta ciudad en función de las necesidades es Mati Gochotegui, cuando se cumpla la premisa de disponibilidad de crédito. Pero lo que no puedo compartir es el planteamiento, sin estar en las mejores condiciones Mati Gochotegui, de que la vinculación está tan estrecha entre salud y situación. A día de hoy, y no le corresponde ni a este concejal ni a los técnicos de este ayuntamiento, en el campo de fútbol de Mati Gochotegui no se ha suspendido ningún partido. En el campo de fútbol de Martutene se suspendieron partidos. En el campo de fútbol de Berillo se suspendieron partidos. Eso lo hace la federación. Ese es quien vela por las condiciones en las cuales se desarrolla el juego. No digo que no vaya a ocurrir a medio plazo, no lo sé. No soy futurólogo. Lo que sí sé es que a día de hoy, sin ser una situación buena la del campo de fútbol de Mati Gochotegui, porque por eso lo hemos acordado en un presupuesto, eso no ha ocurrido. En relación al planteamiento del Carrequín, no entendemos, me dice, ¿por qué no entendemos que la situación económica sea un impedimento? Pues yo creo que es fácil de entender, es una cosa muy sencilla de entender. No creo que podamos ahí debatir mucho más a fondo porque da para lo que da. Si no hay disponibilidad de crédito, pues lógicamente la situación económica se vuelve un impedimento. ¿Y qué vamos a hacer si esa instalación no cumple? Esa instalación a día de hoy cumple, le vuelvo a repetir, quien determina el cumplimiento de las características para el desarrollo del juego es una federación, no un ayuntamiento. En el caso de que eso no ocurriera, no sería la primera vez que ha pasado en esta ciudad, ha pasado en el campo de Martutene y en el campo de Berillo, tomaríamos las medidas que correspondan. Y seguimos en lo mismo, dice ejecutarlo ahora a lo largo de la temporada. No solamente hay que tener en cuenta los intereses del COSCAS, que es el gestor del campo. En ese campo juegan más equipos. Hay que tener en cuenta la planificación deportiva de todos los equipos. Lo hicimos en Martutene el año pasado, tuvimos que esperar un año precisamente porque en verano tuvimos un problema administrativo y no lo pudimos ejecutar y lo tuvimos que retrasar. Lógicamente nosotros tenemos todo planificado para poder hacerlo el tiempo más breve posible y la ventana ideal para hacerlo es un verano, porque se para la actividad. Vamos a ver cuál es la situación económica en la que nos encontramos y si desde luego hay recursos para gestionar y reformar campos de fútbol, seguimos manteniendo el compromiso en Mati Gochotegui, será el siguiente. Eskerrik asko, izteko txanda, hoy EH Bilduk. Bueno, pues este gobierno tendría mucho interés en arreglar el campo de fútbol de Mati Gochotegui, pero no lo incluyó en sus presupuestos. Tenemos que recordar que fue un acuerdo con este grupo municipal. Esto para empezar. Por otra parte, ¿cuántas lesiones hace falta para que este ayuntamiento realmente le dé la importancia a arreglar los socavones que hay en Mati Gochotegui? ¿Qué tenemos que esperar a que haya? ¿Cuántos ligamentos cruzados más? Que ya ha habido. ¿Cuántos? Por otra parte, disponibilidad económica. Esto es una cuestión de prioridades.
Es una cuestión de prioridades y este gobierno las prioridades las pone en otro sitio. Y nosotros lo que estamos diciendo es que una de sus prioridades sea preservar la salud y minimizar el riesgo de lesión de ese campo. Eso es lo que estamos diciendo, ni más ni menos. Eso es lo único que estamos diciendo. Es un campo que su césped está caducado desde hace 10 años. No lo digo yo. 8, muy bien. 8 años, no lo digo yo. Es un campo en el que los técnicos han dicho que no merece la pena ni siquiera hacer labores de mantenimiento. ¿Por qué? Por las condiciones en las que está. No lo digo yo, ¿eh? Es un campo en que sus gestores dicen que prefieren interrumpir la temporada antes que esperar, porque aquí hay muchos condicionantes. Si hay presupuesto, si ya veremos, a lo mejor el año que viene. Y hay algo que se llama, y que dicen ellos, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y cuando tenían el pájaro agarrado, resulta que este gobierno lo está soltando. Y esto es lo que pasa. Es el campo de fútbol que más se utiliza en toda Guipúzcoa. Deporte base. Estamos hablando de niños y de niñas, de muchísima gente. Y lo que estamos diciendo es que precisamente este gobierno dé prioridad al arreglo de este campo. Eskerrik asko, eztabaida amaituta. Bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko botuak. EH Bildu talde popularra Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak. Talde Jeltzalea, talde sozialista, ez da onartzen. Ez dago botu azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. 16. kontrol mozioa, Gipuzkoako Foru Aldundiak. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Gipuzkoako Foru Aldundiak udal finantzaketarako foru funtsa murriztu izanari buruzko. Moción de control que presenta Zigor Etxeburua Urbizu, concejal del grupo EH Bildu, sobre la reducción del Fondo Foral de Financiación Municipal por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, jakingo dutenez herritarrek, pasaren maiatzaren 12an Gipuzkoako Diputatuen Kontseiluak erabaki kaltegarri bat hartu zuen, alde bakarrez, Gipuzkoako udalei eragiten dienak, bere finantziaketan 20% murrizketa izango dutelako. Horren ondorioz, Donostiako udalak 30 milioi euro gutxiago jasoko ditu eta horrek erabat baldintzatuko du udalaren jarduera. Udalak, eta gure galderari erantzunez, udal gobernuak erabaki zuen errekursorik ez jartzea erabaki horri. Gure taldeak eskatu zion adosteko Gipuzkoako Foru Aldundiarekin diru hori itzultzeko modua, 30 milioi horiek bapatean ez itzuli behar izateko eta epekatzeko eta bar. Bestalde ere, eskatu zion gure taldeak gobernu talde honi eskatzeko berak diputazioari aldundiak bere gain hartzea, zorpetzea udalak arinago ibili ahal izateko. Baina, zinegotzi ordezkariak erantzun zigun arrisku partekatuko eredua dela foru funtsarena eta irabaziak bezala galerak ere partekatzen direla. Gure ustez, udalak lehen mailako erakundeak izanik, uste dugu guztion artean eztabaidatu behar diela erabakiak, adostu egin behar direla, aldundiak eta udalek, eta kasu honetan Donostiako udala baztertuta geratu dela, eta gaina kalte handi xamar batekin. Horregatik, eskatzen diogu udal gobernuari irmoki aldeztu dezala udalaren interes ekonomikoa, eskatzen diogu aktiboki aritu dadila Gipuzkoako gainerako udalekin batera udalen egonkortasun finantziarioa bermatze aldera, eta eskatzen diogu ere, eskadi ezaiola diputazioari gobernantza eredu partekatu bat abiatu dezala edo landu dezala Gipuzkoako Finantzen Kontseiluak informazioa partekatzeko, proposamenak aztertzeko eta baita adosteko ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko.
Bueno, nik uste dut oso ondo deskribatzen dela. Mozio honetan gertatu dena, ez? 30 milioi euroko aldundiko finantziazioaren galera, aldundiaren erabaki alde bakarrez. Eta hor izan ditugu, eta hor ditugu Gipuzkoako 52 alkate hori bera esaten negoziatu eta eztabaidatu gabe hartutako erabakia izan zela. Eta gainera zirkinik egin gabe onartu zen. Eta nik uste gauden egoera honetan egin beharko genukela mozio honek eskatzen duena, ze diru sarrera kopuru handi horren galerak oraindik anuntziatu ez diren mozketak ekarriko ditu. Eta guk egia esan noski alde bozkatuko degula, ze gainera kontu honekin ibili gara tirabiretan, gure udaltaldeak maiatzan bertan udalerriekin eseri eta negoziatzeko eskaera egiteko adierazpen instituzional bat aurkeztu genuen, hauxe bera eskatzen. Hau da, Gipuzkoako 52 alkate horiek eskatzen duten foroa eratzeko, informazio elkarbanatu eta elkarren artean erabaki finantzieroari eragiten dioten erabaki garrantzitsu hauek zein izango diren eta nola hartuko ziren. Eta azken finean, alkatekin eserita, elkarrizketa eta negoziazio hori uztartzeko gainera jakinda udalerriek izango duten egoera larri honetan, ez? Tira, ez ginen adostasun batetara iritsi, izan ere gobernuko alderdiek beste adierazpen bat erregistratu zuten, zeinetan foro hori hain zuzen beste leku batean planteatzen zuten, zuen alderdiek kontrolatzen duten organo batean hain zuzen ere, eta gainera informazioa partekatzeko helburuarekin, ez negoziatzeko helburuarekin. Beraz, mozioan planteatzen dena erabat zentzuzkoa iruditzen zaigu, eta gainera jakinda donostiarren beharretan aritzeko baizik ez dela eskatzen. Eta nik uste alderdi politikoetatikan haratago jendeari eskaintzen dizkiogun zerbitzuak, zerbitzuien kalitatea, eta oro har krisi honetatik ahalik eta hoberen ateratzeko baliabideak daudela jokoan. Eta nik uste merezi duela denon artean ahalegin hori egitea, eta horregatikan nik uste beharrezkoa dela eskatzea aldundiarekin eseri eta elkarrizketa eta negoziazio erreal bat bultzatzeko. Eta ez inungo alderdi politikoren mesedetan, baizik eta donostiar guztien mesedetan. Horregatikan argi eta garbi guk alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Bueno, a mí me extraña muchísimo que se esté debatiendo esta moción y que no se haya acordado en Junta de Portavoces la semana pasada, hace unos días, que se leyera directamente, porque bueno, entiendo que si se debate es porque el equipo de gobierno, aunque votarán a favor, pues quieren marcar una posición política. Entiendo que es eso. Porque claro, votar en contra de esta moción significa renunciar a defender los intereses de los donostiarras. Significa renunciar a confrontar con la Diputación para conseguir el mayor beneficio posible para los donostiarras. Y entiendo que eso no es en eso no está este equipo de gobierno. Pero bueno, claro, luego echas la vista atrás y recuerdas que también muchas veces este equipo de gobierno ha votado en contra de confrontar con el gobierno vasco en relación, por ejemplo, a las chapuzas que hace ETS en esta ciudad. Entonces quizás van por ahí, no lo sé. Claro, yo recuerdo en campaña electoral que una de las razones que esgrimía el PNV para pedir el voto era que era muy bueno que todas las instituciones vascas tuvieran el mismo color político, pues porque se entienden mejor, se pueden conseguir más cosas, se facilita la vida a la gente. Bueno, parece obvio que no es así. Parece obvio que el hecho de que haya el mismo color en todas las instituciones vascas, pues implica seguidismo, implica apaciguamiento, implica la vulneración, o no la vulneración, no, pero implica que en este caso los donostiarras
no tengan un gobierno que defienda hasta la última a ultranza sus intereses. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, jeltzadeak bai. Sí, bueno, pues yo voy a anunciar que vamos a votar a favor de la moción de control, a pesar de que tengo que decir, pues con tanta cordialidad como firmeza, que se basa en dos premisas absolutamente erróneas o equivocadas. Porque claro, dice la moción en su justificación, viene a decir poco más o menos que se ha cambiado la distribución de los fondos entre las instituciones vascas. Esto no es verdad. La distribución de fondos sigue siendo la misma. Otra cosa es que haya menos fondos a distribuir, eso sí. Y efectivamente eso también viene a que cuando se dice que el acuerdo del Consejo de Diputados lo que hace es disminuir la financiación, no, el acuerdo del Consejo de Diputados lo que hace es disminuir la entrega a cuenta de la financiación. Porque la financiación, el Fondo Foral de Financiación Municipal, es el que corresponde al Ayuntamiento de Donostia aproximadamente un 1% de los 15.500 millones que hubo el año pasado, 143, el 0,93%. Era para nosotros, si en vez de 15.500 hubiese habido 18.500, 300 millones más, 30 más para nosotros. Como si pasa lo contrario, pues efectivamente el riesgo y ventura de este tipo de financiación que tenemos, pues es lo que tiene, que es así. Y por tanto, como digo, las bases sobre las que se sustenta la moción son erróneas. Es decir, no ha habido un cambio. El cambio es el mismo, la distribución. Si hubiese habido un acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas diciendo que en vez de repartirse de no sé qué manera, se reparte de otra manera, entonces sí hubiese habido un cambio. Pero ahora, sencillamente, lo que se ha hecho, como digo, repito, es cambiar la forma en la que se entrega a cuenta, lo que luego hay que liquidar cuando se hace la liquidación posterior. Es decir, en marzo del año que viene hubiésemos liquidado lo que ha pasado este año una vez que hubiese pasado. Y hemos votado a favor porque efectivamente, pues es que hemos hecho todo esto que dice aquí. Y yo expliqué en la comisión, desde el 12 de mayo que se aprueba el decreto foral norma, hemos tenido 6 actuaciones, al menos, en instituciones en las que participamos los 3 grupos mayoritarios de aquí, es decir, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y el Partido Socialista, y dije lo que habíamos hecho en cada una de ellas. El 14 de mayo, Comisión Territorial de Guipúzcoa de UDEL. El 15 de mayo, Consejo Territorial de Finanzas de Guipúzcoa. 28 de mayo se creó, a instancias de la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, a iniciativa del propio Diputado General, una especie de mesa bilateral entre la Comisión Territorial de UDEL y la Diputación Foral de Guipúzcoa para hablar de estos temas. 1 de junio volvimos a tener Comisión Territorial de Guipúzcoa de UDEL. 10 de junio, segunda reunión de esta mesa bilateral. Hace poco tuvimos otra nueva Comisión Territorial de UDEL en la que hemos presentado, hemos preparado, hemos discutido sobre esto. El único que presentó un documento por escrito con 6 puntos fue el que aquí está hablando. Concejal delegado de Hacienda de Donostia fue el que presentó 6 medidas concretas por escrito a todas estas entidades, tanto la Diputación Foral, al Consejo Territorial, como a la Comisión de Finanzas, con determinadas cuestiones que también expliqué el otro día en la comisión. Y, por tanto, hemos actuado con toda la firmeza con la que hemos podido. Porque se dice aquí, es que vosotros no habéis recurrido a la decisión. Es que nadie ha recurrido a la decisión. Esos 50 y tantos ayuntamientos o alcaldes que han escrito la Diputación tampoco han recurrido esta disposición. ¿Por qué? Porque es una disposición que toma el órgano competente, que además, por cierto, ha sido refrendada por las Juntas Generales y, por lo tanto, te podrá parecer mejor, te podrá parecer peor. Efectivamente, hemos de reconocer, y así se dijo en todos estos organismos, que no nos parecía la forma en la que se había hecho. La forma. Ahora, al fondo, pues efectivamente, si hay X 3.000 millones de euros menos, pues a Donostia nos va a tocar 30 millones de euros menos, que es lo que se prevé. Que efectivamente en vez de 3.000 son 2.000, fantástico, 10 millones menos que nos tocará de traernos. Tendremos solamente una pequeña agujero de 20 en vez de 30. Pues bueno, si efectivamente, si en vez de ser 3.000 son 4.000, pues bueno, pues 40 millones, 10 millones de euros más que perderemos del fondo foral. Pero el sistema en el que estamos sumidos, pues ha sido bueno cuando ha sido bueno y es peor cuando ha sido peor. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Bueno, espero dut ezer personal bezala hartzea, Jaime, ez da, bueno, badakizu, kezka partekatzen dugula eta guk nahi duguna dela gobernua pixka bat bultzatu eta estutu berak ere beste batzuk estutu ditzan. Ze egia da, iruditzen zaigula, bueno, azkeneko batzordeetan hitz egin genuen hontaz, baina ere zuen partetik ere argipenak
ez dizkiguzuela eman, adibidez aurrekontuarekin gertatzen ari denaren inguruan, eta orduan gure beldurra, kezka da, kaltea arintzeko aski gauza ez garela egiten ari, eta diot denon artean. Guk alde horregatik proposamenak egin ditugu, bai modu hontan eta baita beste modutan ere. Egin dugu proposamen bat, talkaplan batean ere jaso duguna, hainbat ideia aportatuz, hau, konfirmatzen bada, 30 milioi euro gutxiago izango ditugula, nonbaitetik zuloa hain handia izan ez dadin. Egia da, gu adibidez, eta Madrilen lortu dugun gastu mugaren lasaitzea edo estatuko gobernuarekin lortu dugun akordioak, itxoiten ari gara, ia hori nola gauzatzen den. Informazio oraindik ez daukagu zer izan daiteken. Gastu muga horrek asko, hori lasaitzeak asko lagundu dezake. Proposatu dugu ere udalak eskatzia aldundiari laguntza fondo bat, murrizketarekin batera laguntza edo kredito bat ematea, 3 milioi eurokoa, ez? Edo adibidez aurre hartzea dagoeneko udaltasa bat jartzeko berria, COVID tasa deitzen duguna, garai honetan etekinak, 10% etekina izan duten merkataritzagune handiei, ezta? Edo obra publikoa erabiltzea, aurrera begira. Bueno, esan nahi dut, ez dela gobernuari kontra egiten diogun intentzioz, baizik ekarpena egiteko, estutzeko, zuek beste batzuk estu ditzazuen eta gure ekarpena egiten jarraituko egula. Bozketara goaz, mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da, eta boto azalpen txandan, ez dakit inorrek itzigartu nahi duen, ez? Beraz, hurrengo puntura pasatzen gira. 17. kontrol mozioa. Kontrol mozioa Etxe Bildu taldeak aurkeztua, emakumeen etxea berriro irekitzeari buruz. Reyes Carreres Zabalak aurkeztua. Moción presentada por Reyes Carreres Zabala, concejala. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu en relación a la reapertura de la Casa de las Mujeres. Bueno, el objetivo principal de esta moción es ofrecer una alternativa a los problemas de espacio que va a tener las actividades que van a tener los cursos, todas las actividades que se hacen en la Casa de la Mujer. Lógicamente, con las limitaciones de entrada, con el tener que respetar la distancia de seguridad y con todas esas medidas que actualmente vamos a tener todos que respetar en los espacios cerrados, lógicamente se va a ver muy afectado ya un espacio que de por sí ya sabemos que es pequeño, que no cumple, digamos, los requisitos necesarios para el volumen de mujeres de actividades y de servicios que ofrece la Casa de Mujer. Es uno de los servicios esenciales, yo creo que hay uno de los servicios estrella del Departamento de Igualdad y por lo tanto yo creo que hay que tener cierta sensibilidad o una especial sensibilidad ante la nueva realidad que se les va a presentar delante, ¿no? Interpelatu egin genuen zinegotzia batzordean, ja ze aurre ikustezun, hau da ze aurre ikustezun, noiz iriki behartzen emakumeen etxea eta zer gertatuko zen espazio problema hauekin, ez? Gaur egun 25 jarduera, taller edo kurtso edo eraginda edo influido, se han visto afectadas, ¿no? Se han visto afectadas por el cierre de la Casa de la Mujer, badakigu ehundaka emakume ere sai daudela irikitzeko eta ere badakigu eta jakin badakigu zenolako egoeratan egongo direla hemendik aurrea.
Hortaz, guk kontsulta egin dugu emakumeen etxean dagoen elkarteari, emakumeen etxeko elkarteari, eta beraiekin hitz egiten eta partekatzen proposamen hau egiten zuten, bitartean, eta hau da gaur udalbatzarra honetara ekartzen dugun 2 puntu horietatik bat. Dala, gobernuak egin dezala egin beharrezko kudeaketak egoera hau mantentzen den bitartean emakumeen etxeko jarduerak eta kursilloak eta behar direnak eta kalerako instalazioan egiteko. Eta bigarren puntu bat ekartzen dugu, ere uste dugula oso importante dela, txosten bat egin dezala muga horrek emakumeen etxeak jardueretan izan dezaken eragina. Hau da, zenbat emakume geldituko dira, nolako prebizioa dago, zenbat emakume geratuko diran kanpoan, zenbat jarduera bertan bera geratuko diran. Ere badakigu eta hala zantzigun zinegotziak batzuek oraindik modu telematikoan egiten zirela, baina badakigu beraiek ere reklamatzen ari direla nola baiteko, hemendik aurrean zer gertatuko da. Egia da, inork ez dakiela zenbat demoratan egongo geran egoera honetan, baina prebizioak diote hilabeteetan segurazki egongo gerala. Orduan, holako alternatiba bat, bintzat udal gobernuak borrokatu dezala tabakalera gunea ibiltzeko. Esker. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Nik uste dut denok ados gaudela, emakumeen etxea hiri honetako hito bada. Eta baita ere azalpen gutxi eman behar da, datuak gero eta gehiago ari irateatzen emakumeak dira eta izango gea krisi honetatik ahulduen aterako direnak eta hori dela eta emakumeen etxea ematen ari den zerbitzuengatik eta baita egoera honetan komunitatearen beharra daukaten emakume asko daudelako guk 2 puntuen alde bozkatuko dugu, nola ez. Bigarrena, emakumeen etxeko jardueretan egoera honek izan dezaken eragina aztertzeko txostena iruditzen zaigu beharrezkoa dela, garai berezi hauetan emakumeen etxearen antolakuntza antolatzeko. Eta bai departamentuak eta bai emakumeen etxeko elkarteak eta noski hiriko mugimendu feministak eta hala nola erabiltzaile guztiek baita ere lehen jakin dezaten ze egoeratan mugituko diren lehenbailen antolatzeko. Eta gainera kudeaketaren edo egin beharreko kudeaketaren parte logiko bat da. Ulertzen dugu zinegotzi ordezkariaren egitekoetako batek hau behar lukela, ez? Hau da, txosten edo planteamentu hau egiteak. Eta gainera, lehenengo kasuan, hau da, lehenengo puntu horretan agertzen da, tabakalerari jarduerak egiteko eskatzea. Eta hori ere, baiezko botua emango diogu. Eta, agian esango dezue, tabakaleran udal talde batzuetako zinegotziak ere administrazio kontseiluan izendatuta badaudela. Eta bai, hori hala da, baina nik uste hala izan da ere, berdintasuneko zinegotzi ordezkariaren egiteko garrantzitsuetako bat instituzioen arteko mediazioa emakumeen etxearen interesengatik lan egiteko dela. Eta emakumeen etxea indartuta atera dadin egoera honetatik. Beraz, Tabakalerako administrazio kontseiluan eskatzeak ez dukentzen udal honetako berdintasun arduradunak berak ere kudeaketa hori egin eta eskatu ahal izatea. Eta horregatik, erabat ados gaudelako, nola ez, 2 puntuen alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, talde popularrak. Bai. Alkate jauna, efectivamente el estado de alarma
provocado por la COVID ha generado mucho dolor, provocando un descalabro social, económico, laboral, afectando a todas las instituciones y administraciones y también a la Casa de Mujeres, que desde el inicio de la alarma sanitaria tuvo que cerrar por seguridad y, a pesar de ello, su personal con gran profesionalidad ha mantenido la atención telefónica, la asistencia jurídica, el asesoramiento psicológico urgente, así como cursos realizados de manera telemática, pero en la actualidad, a pesar de haberse levantado el estado de alarma, se encuentra cerrada. Este grupo cree que no debiera demorarse más su apertura, aplicando, por supuesto, todas las medidas de seguridad indicadas por Sanidad. Todo ello a ser un servicio muy demandado. No olvidemos que anualmente recibe más de 35.000 usuarias repartidas entre cursos, servicios de asesoría, talleres, etc. Sí queremos hacer hincapié que, ante todo, debe prevalecer la seguridad de las usuarias para evitar que pueda ser un foco de contagio. Dicho esto, este grupo vería bien que, excepcionalmente y por tiempo limitado, se favoreciera a la Casa de las Mujeres, facilitándoles un espacio en Tabacalera para albergar aquellas actividades presenciales que, debido a la limitación de aforo y por no poder cumplir con las medidas de seguridad en su lugar habitual, las puedan realizar presencialmente en un espacio adecuado en Tabacalera. Este grupo votaremos a favor de todos los puntos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Arratsaldeon berriro den guztioi. Bueno, yo creo que la propuesta tiene mucho sentido, mucha lógica, y se ve la preocupación que tenemos por el funcionamiento de la Casa de las Mujeres. Pero bueno, también, como se está comentando, tenemos que combinar varios intereses. Por un lado, garantizar la participación de todas las mujeres, y por otro lado, garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas sanitarias que en este momento tenemos. Hay que recordar que las propias normas sanitarias han ido variando, han ido evolucionando en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Bueno, sí puedo anunciar ya públicamente que el 1 de julio la Casa de las Mujeres estará abierta, pero como otros muchos departamentos y servicios habrá que acceder a ella con cita previa. Se va a abrir de 9 a 2 y se seguirán con los servicios que ya se están dando. Es verdad que tenemos ya las normas de limitación de aforo, conocemos las limitaciones de la propia Casa de la Mujer. Y en este sentido, bueno, recordaros que ayer estuve en una reunión de cogestión en la que solemos participar técnicas del departamento, así como las representantes de la Asociación de las Mujeres. Les hablé de la moción que presentaba EH Bildu y, desde luego, en ningún momento me dijeron si estaban de acuerdo o no con la misma. Es verdad que hay una preocupación, hay interés en que la casa se abra, pero tenemos interés en que la casa se abra con seguridad. Y eso es lo que tenemos que ofrecer, porque esa es también mi responsabilidad. No sé si la de ustedes, pero la mía sí. Y en este sentido es muy fácil decir, vamos a pedir a Tabacalera que nos deje un espacio, pero también hay que recordar que las actividades que se realizan en Tabacalera también necesitan sus propios espacios, y en estos momentos el problema que tenemos es el de los aforos, que donde antes entraban 20 seguramente ahora podrán entrar 10 o 25, y también va a tener Tabacalera que reorganizarse y pensar. No vamos a apoyar el primer punto precisamente porque se restringe a Tabacalera. A lo mejor se pueden celebrar reuniones en algún otro sitio, pero bueno, esto también va muy en contra del espíritu de la propia Asociación de las Mujeres, a quienes se les ha ido ofreciendo algunos espacios, precisamente conscientes de que la propia Casa de la Mujer está muy limitada, y siempre han dicho que no, porque el interés de ellas es que todas las actividades se produzcan dentro del propio techo. Esto, a la larga, pues está teniendo sus dificultades. Por supuesto, la ilusión y la alegría de todas sería tener ya en mente, o por lo menos en proyecto, una nueva Casa de las Mujeres, pero todavía no es más que un sueño, y como siempre os digo, yo no vendo humo y no lo voy a hacer. Por eso no vamos a aprobar el primer punto. El segundo punto, pues no tenemos ningún problema. La reunión del Consejo de las Mujeres no lo decide esta concejala, sino, como ya sabéis, hay una comisión permanente previa que es la que decide la fecha de la reunión, así como el orden del día, y eso en la semana que viene tengo la permanente del Consejo de Igualdad, y será cuando se decida cuándo se va a hacer la siguiente reunión. Hay problemas, en agosto la casa va a estar cerrada, porque siempre está cerrada, y de cara a septiembre pues también tenemos bastantes dudas cuál va a ser la situación en septiembre, porque no sabemos si la pandemia habrá desaparecido o si nos encontraremos a punto de un rebrote o ya viviendo un mismo rebrote. Entonces tampoco nos atrevemos a decir cuáles van a ser las condiciones de prestación de esos servicios en el mes de septiembre, pero no solo la Casa de las Mujeres, yo creo que están igual los polideportivos, las casas de cultura y el resto de servicios que están en marcha en la ciudad, en la provincia y en el Estado.
Estado. En este sentido, lo único que hemos acordado es volver a reunirnos en septiembre para valorar cómo ha pasado el verano, en qué situación estamos y a partir de ahí poder poner en marcha todos los servicios. Tampoco ha sido interés de esta concejala el que los servicios se presten telemáticamente, pero hay quienes prestan esos servicios y no tienen o no sienten la seguridad o sienten el suficiente riesgo de no querer darlas de manera presencial. Principalmente son los actos colectivos o las actividades que se realizan en grandes grupos las que se van a ver más afectadas, y en ese sentido también iremos evaluando y escalonando de qué manera se pueden realizar. En principio no está ninguna descartada, pero sí que tampoco hay seguridad de cuáles son las que se van a poder llevar a cabo de manera fehaciente al día de hoy. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, eta beraz ixteko txanda izango ditzateke EH Bildu taldearentzat. Bueno, pues desde este grupo municipal tampoco vendemos humo, porque la propuesta de Tabacalera no es de este grupo municipal, es de la Asociación de la Casa de la Mujer. Viene de ahí, no es una propuesta nuestra, porque nosotros tenemos una manía, que es que preguntamos a las asociaciones, preguntamos a los que representamos qué es lo que quieren hacer y lo presentamos aquí. De la misma manera que antes he comentado que los gestores de Iñigo-Goxotegui querían hacerlo cuanto antes, ahora digo que son ellas, la propuesta es de la Asociación de la Casa de las Mujeres, que dicen, mientras dure esta situación, porque ellas sí, y algunos al menos tenemos un cierto sentido de la previsión, no este gobierno, porque dice, bueno, ya veremos, que es cambiante, bueno, sí, pero bueno, hay que tomar decisiones efectivamente, y entonces mientras dure esta situación y mientras se vean afectadas el número de personas, de mujeres que pueden asistir a los cursillos, ellas hacen esta propuesta. Insisto, no la hacemos, nosotros solamente hacemos una vía de transmisión y lo transmitimos a este gobierno municipal. No hacemos otra cosa. Nos va a durar poquito, pero de momento, al menos hoy, lo podemos hacer, ¿no? Entendemos que efectivamente la seguridad, todo el mundo estamos preocupados por la seguridad, además por eso abogamos también y respaldamos esta propuesta, porque hay que mantener las distancias y hay que respetar aquellas reglas de juego que nos dicen que garantizan nuestra salud, pero también entendemos, como ha dicho la concejala delegada, que hay que garantizar la participación, y para eso hay que pensar un poquito más allá del hoy, hay que pensar un poquito más del mañana, del pasado, y qué previsiones se pueden hacer, porque en definitiva esa Casa de la Mujer va a dejar de dar los servicios habituales. Estamos hablando de más de 35.000 mujeres al año, y con el servicio tan importante que da, pues parece ser que la falta de previsión pues es bastante grande. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozketara pasatuko ginateke, puntuz puntuka bozkatzea eskatu da. Ezta? 2 puntu dira, ez dago eragozpenik. Orduan, lehenengo puntuari aldeko botuak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrakoak, talde Jeltzaleak, talde Sozialistak, ez da onartzen lehenengo puntua, bigarren puntuari aldeko botuak, aho batez, beraz, puntu hau bai onartzen da, eta talde Popularreko zinegotzi baten faltan gaude, bai? Eta hurrengo puntura pasatuko ginateke, boto azalpen txanda eskaerarik ez dagoenez. 18. kontrol mozioa, Donostiako ekialdeko Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Donostia ekialdeko merkataritzaren inguruko kezkak direla eta. La concejala del Grupo Municipal EH Bildu, Olaya Duarte López, presenta moción de control sobre las preocupaciones por el comercio. Control presentada por el Grupo EH Bildu relativa a la preocupación sobre el comercio del Distrito Este de San Sebastián. Mozio honekin ekialdearen inguruan hitz egiten dugu, eta batez ere ostalaritza eta komertzioaren inguruan. Komertzio txikiaren egoera zaila ez da berria eta ez da COVID-aren eraginez gertatu. Lehendik zetorren egoera zail bada, naiz eta egia den 2 hilabete hauetan zailtasunak areagotu direla. Eta ekialdeko egoera ere, beste auzoekin konparatuta, badakigu langabeziari dagokionez eta ekonomiari dagokionez ere zailagoa dela.
beste hiriko auzoekin konparatuta, 2018ko barometroak hain zuzen ere datu horiek ematen dizkigu, ezta. Donostiako udalak aurrera atera duen plan ekonomikoaren barruan, COVID-aren eragin ekonomikoei aurre egiteko, Donostia Market Plaza ekimena dago, eta batzordetan delegatuari esan genion bezala iruditzen zaigu proposamen egoki bat dela, kontsumo bonuetan oinarritzen den proposamena, iaia 29.000 kontsumo bonu saldu dira edo salmenta daude webgune baten bidez, ekimenean parte hartzen duten establezimenduetan kontsumitzeko, hiriko komertzio lokalean kontsumitzeko, eta uste dugu horrelako ekimenak bultzatu behar ditugula, baino esan genion bezala ez zaigu iruditu udal gobernuak esfortzu gehiegi egin duela komunikazio kanpaina bat eginez bonu hauen promozio egiteko edo hiriko establezimendu guztiei iristeko. Eta horren froga da 362 establezimendu soilik batu direla ekimen honetara eta haietatik ekialdeko establezimenduak bakarrik 38 direla. Hau komentatu egin dugu bertako eragileekin, Merkataritza Federazioarekin eta Donostia Shopsekin ere, eta haiek proposatu zizkiguten neurriak ekartzen ditugu mozio honetan. 3 neurri dira, alde batetik eskatzen dugu mozio honekin urrengo urtean 2021ko aurrekontuei begira bonuen ekimena errepikatzeko aukera azter dezala, auzoz auzoko ikuspegiarekin. Izan ere, Merkataritza Federazioak esaten zigun agian egokioago dela denbora epe bat dedikatzea auzo bakoitzari eta horrela establezimendu gehiago apuntatu daitezke ekimenean eta kontsumitzaileak fokalizatuko lirateke auzo batean, hilabete bakoitzean edo 2 hilabeteetan. Bestetik, bigarren puntuan eskatzen duguna da Donostia Market Plaza ekimena sustatzeko komunikazio kanpaina bat egitea, batez ere orain. Okerrez banago gaur bertan hasi dira merkataritza gune handietako berapenak, eta uste dugu honek gehiago zailduko duela edo okertuko duela oraindik ere komertzio lokalaren egoera ekonomikoa. Eta 3. puntu bezala eskatzen duguna da bilkura bat antolatu dezala ekialdean, bertako eragile zein merkataritza eta ostalaritzako establezimenduekin, bakialdean izandako bilerek, gure taldeak egindako bileretan, komertziante batzuek trasladatzen zigutena zen informazioa ez zaiela iristen, eta faltan bota dutela harreman zuzen hori udal gobernuarekin. Hau dagoeneko trasladatu genion delegatuari batzordetan, delegatuaren iritziz gauzak ongi egin dira, baina gure ustez datuek eta mozioan aipatzen diren datu guztiek agerian uzten dute oraindik gehiago egin daitekela. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostia taldeak. Bai, eskerrik asko. Nosotras, apoyar por supuesto la moción en los 3 puntos, además sabiendo por supuesto que está hecha por la Asociación de Comerciantes. En la misma línea que comenta Olaya, nosotros también hemos tenido conocimiento de que nos han trasladado el hecho de que Donostia Market, toda esta plataforma que se ha llevado a cabo, pues que es una buena idea, pero que no ha llegado a todos, que la comunicación ha fallado, que realmente ha habido muchas personas que no han podido acceder. Y creo que es muy importante que se tenga en cuenta que no todo el mundo parte de desde el mismo punto, que hay que favorecer y fomentar el comercio de los barrios, que la zona este, el distrito este en concreto, pues está sufriendo, como comentaba la compañera de H. Bildu, pues que realmente es un tejido cultural, el tejido del comercio es un tejido realmente difícil, o sea que es un sector pues que está, antes de la del COVID-19, pues ya había sufrido mucho y sigue sufriendo, y que tiene una serie de ideas de negocio que son bastante, pues una competitividad con respecto a los centros comerciales, y como se ha comentado, la ampliación de Garbera los centros mega outlets que están ahí en ciernes. Nosotros suscribir los 3 puntos, considerar que
bueno, que es un momento para que igual se vuelva a, que el Gobierno municipal se plantee hacer otra vez el tema de los bonos, pero sí teniendo en cuenta un diagnóstico, ¿no? Aprender de los errores y ver que si la comunicación falla y los comerciantes no pueden acceder a esto, pues estamos no equilibrando la balanza, ¿no? Y entonces tenemos que tener en cuenta todo esto y hacerlo de la mejor forma posible. Y luego también es verdad que las ayudas que son muy buenas y que lo apoyamos totalmente, sí que es verdad que hay que intentar, bueno, nos han comentado también los comerciantes, ¿no? Que no es lo mismo una empresa pequeñita o que una tienda que igual puede necesitar más ayudas, pues en tema informático o otra serie de cosas. O sea, que hay que intentar igual aplicar pues, criterios como más adecuados dependiendo a quién estamos dando la ayuda. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, ya adelanto que vamos a votar a favor de esta moción. Nos parece muy sensata. El punto número 1, pues en particular, me parece particularmente digamos, interesante. Así que, bueno, pues no me quiero alargar demasiado, pero lógicamente vamos a votar a favor. Creemos que no solo el distrito este, pero también el distrito este en particular, pero todos los otros barrios y distritos de la ciudad necesitan un apoyo en sus comercios. Así que, bueno, de todo lo que vaya en esta línea nos parece estupendo y vamos a votar a favor sin duda. Gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak orain. Bai, arratsaldeon. Bueno, nosotros no vamos a apoyar la moción, pero voy a intentar explicar el porqué y sobre todo un poco en continuidad con lo que expresé en la propia comisión, ¿no? Y voy a explicar por qué. Los puntos 2 y 3, y luego explicaré lo que pasa con el 1, los puntos 2 y 3 me parece que son... El 2 en concreto es algo que se está realizando en este momento. Creo que usted es consciente o sabrá o habrá visto, a nada que se acerque o dé una vuelta, verá muchos comercios en la ciudad que tienen puestas esas pegatinas distintivas de la campaña de Te quiero en Donostia que estamos haciendo. Está viendo cuñas en radios, anuncios, etcétera. Es decir, estamos haciendo esa campaña que además coincide, usted habla de las rebajas de verano, las rebajas de verano ya las inician, no sé si hoy precisamente o mañana o algo así, y la campaña está activa en este momento, luego por lo tanto entendemos que ya lo estamos haciendo. El 3 habla en este caso del distrito este, pero lo cierto es que en general nosotros tenemos una interlocución no solo con el distrito este, sino con los comercios de la ciudad, una interlocución fluida y los tenemos a través de su representación. Otra cosa es qué ocurre o cómo es esa representación, que ahí ya cada uno puede tener la opinión que considere, pero nosotros entendemos que no solo con este tema, sino con cualquiera, lo lógico es que si hay una representación articulada de un determinado sector, no solo tiene por qué ser este, puede ser los sectores del medio ambiente, o los de la movilidad, o los de lo que sea, da igual, o asociaciones de vecinos y vecinas, etcétera. Lo lógico es tener esa representación con ellos. Y además, también anuncio que en breve convocaremos, vamos a ver las fechas que cuadre bien, pero tengo la intención de convocar un consejo asesor de comercio también para hacer un balance de lo que ha ocurrido en estos meses y también un poco mirar hacia adelante. Por lo tanto, esos dos puntos yo creo que de alguna manera están cubiertos. Quedaría efectivamente el primero, que sí nos ha generado alguna duda, pero a veces ocurre que aprobamos en alguna moción o algún punto de alguna moción, yo diría con la mejor voluntad, o la votamos que sí con la mejor voluntad, porque creemos que vamos a poder llevarlo a cabo o es nuestra intención llevarlo a cabo, pero en este caso concreto me parece complicado el saber qué vamos a hacer nada más y nada menos que en 2021, ¿no? Se me antoja lejísimos, estando como estamos en junio, es decir, que otro tanto año como el que llevamos y por lo tanto, y a la vista también de lo que hemos podido escuchar antes al señor Domínguez Macaya y lo que todos sabemos que estamos, realmente no sabemos muy bien exactamente en qué situación vamos a estar. Y nos parece, y me parece lo honesto, lo más honesto en este momento, no votar algo que sí, con buena voluntad, pero que no sabemos realmente de verdad en el fondo si vamos a poder hacerlo o no, porque a lo mejor incluso lo hacemos antes. Es decir, nosotros un escenario, de los escenarios que estamos planteando desde Fomento, es que a lo mejor para otoño o de cara al invierno de este mismo año incluso
podemos intentar llevar a cabo una segunda campaña de bonos y a lo mejor en ese momento sí que podríamos pues a lo mejor focalizarla más o que tuviera algunos elementos, en lugar de que fuese tan amplia o genérica, que tuviese algunos elementos, digamos, específicos que la hicieran, que estuviera más focalizada, y a lo mejor en este sentido lo que usted plantea podría ser, ¿no? No nos lo ha pedido nadie desde el comercio esta cuestión, simplemente creemos que podría ser. Por lo tanto, aun pareciéndonos bien o razonable la solicitud, nos parece que en este momento hay suficientes incógnitas, incluida la presupuestaria, como para votar que sí, por un, si se me permite la expresión, por un queda bien, pero que luego realmente no sepamos qué va a pasar, ¿no? Estamos hablándolo también en este grupo de trabajo, de los grupos de trabajo del COVID, creo que ahí también más o menos estamos todos de acuerdo y estamos planteando las medidas que se pueden llevar a cabo, y yo creo que de ahí, de los consejos de comercio, un poco de la evolución que veamos en estos meses, a lo mejor en septiembre o en octubre, pues podemos tener despejado un poco más el camino, y a lo mejor sí que podemos concretar algo más, una enmienda, una moción de este tipo o actuaciones de este tipo, o en el propio seno de la Sociedad de Fomento, donde también estamos todos los grupos representados. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta beraz EH Bildu taldeak dauka ixteko txanda. Bai. Bueno, agradecer al Partido Popular y al Elkarrekin Podemos que compartan la perspectiva, porque creo que es un tema en el que deberíamos de ir todos a una, aunque bueno, el equipo de gobierno explica sus motivos para no apoyar la moción. A ver, que se está haciendo promoción con la campaña de Te quiero en Donostia y demás, sí, lo hemos visto. Es verdad que también se ha hecho desacompasado. O sea, si se hubiera promocionado la campaña de los bonos al mismo tiempo que hacer la publicidad en los medios, al mismo tiempo que poner las pegatinas en los comercios y en las marquesinas de bus, sería otra cosa, y esto mismo lo dicen desde Shops Donostia y lo dicen desde los propios comercios. Ya le digo que esta propuesta no es que a nosotros se nos haya ocurrido a puerta cerrada, que ha sido tras una reunión con ellos, y que se haya hecho una campaña no quiere decir que no se puedan hacer otras, porque yo misma he recibido muchas llamadas de comercio local en el que soy consumidora, preguntándome por la campaña, y había personas que no se han enterado, aunque estén en una gestoría, aunque entran en la web, pero bueno, es verdad que han sido momentos de mucha incertidumbre y que al final pues creo que hay formas más directas de trasladar la información y que se pueden hacer las cosas mejor. Con el tema de que 2021 se le antoja lejísimos, pues creo que no hace falta una bola de cristal para saber que la situación va a ser muy complicada. Y no es nuevo, porque no es por el tema de la alarma sanitaria. En enero y febrero de este mismo año, 20 comercios cerraban en la ciudad, y un estudio que se ha realizado a nivel del Estado español sitúa a Guipúzcoa como quinto territorio donde el comercio local tiene una peor situación y donde ha tenido más cierres. No es nuevo, y con lo que ha pasado sabemos que en 2021 la situación va a ser peor. La semana pasada la Asociación de Hosteleros de Guipúzcoa nos decía: calculamos que para abril del año que viene puedan cerrar 400 bares o restaurantes en Guipúzcoa. Pienso que hay que trabajar con previsión, por eso presentamos un plan de choque desde nuestro grupo, y echamos en falta que el Gobierno trabaje con esa previsión, que viendo lo que nos ha contestado, pues hombre, todavía vamos a improvisar en 2021. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botua. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk kontrakoak, talde jeltzaleak, talde sozialistak ez da onartzen. Ez dago botoa azalpen eskaerarik, eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. 19. kontrol mozioa 2020ko festen Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua 2020ko festen egoerari buruzkoa. Moción de control sobre el estado de las fiestas 2020. Presentado por Zigor Etxegoitia. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la situación de las fiestas 2020. Bai, eskerrik asko. Bueno, ikusten duzue, kontrol mozio hauei esker, gaur gai mordo bat oso pertinenteak eta oso garaiari lotuak ekartzen ari garela, eta aurrerantzean ezingo ditugula ekarri, ez? Donostian, maiatzaren 15ean hartutako erabaki baten ondorioz, ez dugu aste nagusirik izango,
eta maiatzaren 19an hartutako Donostia Festak erakundeak hartutako beste erabaki baten ondorioz, auzoetako jairik ere ez. Behintzat, ekaina eta uztailean. Erabaki horiek ez dira partekatu festa eragileekin alde bakarrez hartu dira. Eta festa eragileak azken unera arte aritu dira festak prestatzen. Esperantza bazuten urte berezirako jai bereziak egiteko. Gure taldeak apirilaren ondarrean proposatu zion udal gobernuari egoerari aurre hartzeko eta harremanetan jartzeko festa eragileekin eta aztertzeko festak birpentsatzeko aukerak. Geroztik, udal gobernuak bai abiatu du bide bat, eta horretan ari da, baina, adibidez, San Juan Zuetan, o Donibane Jaian, ez da erdibideko aukerarik izateko modurik landu. Orduan, horregatik, gu jarraitzen dugu, insistitzen dugu, erdibideak bilatzeko eskari honekin, ez? Eta aste honetan bertan hirian ustez gehien saltzen den egunkariak editorial bat egin zuen interesgarria, sarritan ez da gure hildoarekin bat etortzen, baina oraingoan bitxia izan da, bete-betean bat dator eskari honekin, ez? Gaztelaniaz esaten du, baina esaten du, un verano que se presenta sin apenas programa de fiestas va a ser un lapso en el que estarán ausentes los conciertos y espectáculos de calle. Eta horrei buruz esaten du, una actividad que se encuentra ahogada en medio de una considerable ambigüedad normativa, inconcreción y ausencia de protocolos precisos que permitan ir más allá de una suspensión casi sistemática de toda la actividad cultural y festiva. Hain zuzen ere ez, guk hori proposatu dugu, osasun neurri guztiak zainduz, aukera egon daitekeela, ez dugu afirmatzen erabat, baina aztertzeko festa eragileekin, ia zer egin daitekeen festa berezi batzuk egitea, urte berezi honetan, eta lankidetza horri eustea. Festak komunitatea egiten duelako, batzen gaituelako, ontasun handiak dituelako, baita ekonomikoak ere auzoetan. Horregatik, gure eskaria zuzen izan da, udal gobernuari jarrera erraztailea erakusteko eskaria, adostu ditzala auzoetako festa eragileekin, festak eta gainerako agerraldiak birpentsatzeko aukerak. Beti ere, osasun agintariek aldi oro ezarritako mugen baldintzapenak kontuan izanik. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, creo que este momento de situación de COVID-19 puede venir bien para repensar precisamente lo que comenta Sigor, ¿no? En su punto, ¿no? Repensar las posibilidades de cómo se puede enfocar la cultura y que muchas veces, debido a esta situación que estamos viviendo, que nos está obligando a volver a resignificar lo que supone la expresión cultural, como pueden ser las fiestas, que lo que hacen es, como sabemos, fomentar el sentimiento de pertenencia, ¿no? Al sitio de donde somos, de donde pertenecemos. Y realmente es un momento, y como comentaba Sigor, sí que es una tarea prioritaria, porque muchas veces entendemos que la situación es complicada y que el gobierno municipal ha tenido que tomar decisiones como muy de una forma precipitada o en cierta forma que no ha visto otra manera de llevar a cabo esto, pero sí que es verdad que igual es un momento para pararse y poder dibujar otro escenario en el que comprendamos que muchas veces los agentes culturales de esta ciudad pues igual no les estamos dando el lugar que ellos merecen, ¿no? Y bueno, luego hablaremos de otra moción que también el grupo de Etxe Bildu va a presentar,
Pero bueno, nosotros estamos totalmente a favor porque bueno, en este momento creemos que lo fácil es decir no se puede o es difícil llevar a cabo, pero sí que se pueden hacer formatos más pequeños en los barrios, se puede replicar y creo que en este sentido esto es cohesión social. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ere ez, jeltzaleak bai. Bai, bueno, arratsalde guztioi. Bueno, aldez aurretik bai, azalpenak eman baino lehen, aipatu, guk baiezkoa emango diogula mozio honi, horrela adierazi genuen bozeramaile batzordean, eta baita ere aurreko asteko batzordeetan interpelazio hau etorri izanean, bueno, nik emandako azalpen luze guztiak uste dut, bueno, mozioan eskatzen danaren bide hortatik zijoa zela, ezta? Hala ere, pare bat gauza bai, azpimarratu nahiko nituzkela, ze egia da atzeraka begiratzen bali badegu, azkeneko 3 hilabete hauek izan direna, bereziki kultura eta festa arloan, eta baita ere, pentsatu beste arloetan ere, informazio asko egonda, hori ere aipatu nuen, aldakorra une oro, eta ez jakintasunean, ibili gara une oro, momentu askotan, erabakiak hartzeko orduan. Baina, horren aurrean, saiatu gara, behin eta berriz, hainbat hipotesi, hainbat eszenario, hainbat aukera diseinatzen gauzak, posible ziranean egin, hartu eta egiteko, ezta? Eta uste dut, hilabete hau, ja maitzar dagoen hilabete honek, ekainak, horren hainbat adibide utzi ditula mahai gainean, ezta? Liburutegien irekierarekin hasi ginean, Santelmo Museoaren irekierarekin, Victoria Eugenia Antzokia, Antzokizarra, kulturetxeak ere bide hortan doaz. Orduan, zinegotziak aipatzen zuen moduan, ez, editorial bati erreferentzia eginez, gure kasuan, kultura programa hori suspensoan ez detuzte, gelditu denik aukera izan degunean martxan jarri garelako, eta gainera, bai, konpromiso hartu genuelako, datozen festival handiak, jasaldia izan, musika amabostaldia edo zinemaldia bera ere, ospatu egingo direlako, ezta? Eta festetan jarraitu dan irizpidea eta bidea izan da iguala. Hau da, informazio zehatza eta ofiziala zegoenean hartu dira erabakiak. Ez zegoenean, ez dira hartu, ez genukalako gaitasun nahikoa erabakiak hartzeko. Eta hori pasada arlo guztitan, eta festetan ere igual pasada. Orduan, hori kontuan izan da, nik ere nire buruari galdetu izan diot, eta uste baita ere hemen dauzkagun lantalde horietan partekatu izan dut talde guztikin zein dan udalak izan behar duen ardura edo lana, nik esan dizut ere bizi izan detela kezka askorekin, tensio askorekin baita ere, seguraski erabaki gogorrak eta mingarriak hartzare tokatuko zaigula, baina ez dut uste hau denaik bakarrik Donostian edo zinegotziunik gertatzen zaion zerbait. Gure ingurura ere begiratzen baldin badugu, Baionan, Iruñean, Gasteizen, Bilbon, Donostian, aste nagusi edo festa handiak bertan bera gelditu dira, San Fermin, eta Gipuzkoako gure inguruko lurraldera eta udalerrietara begiratzen baldin badugu, aste artean izandako San Juan bezperan adibide deixente aurkituko ditugu. Eibarren Andoainen Tolosan, San Juan birtualak ospatu zituzten, Oiartzunen erabaki dute aurten festarik ez egitea udan, Usurbilen San Juanik etzan ospatu, Errenterian balkoietan kandelak jarri zituzten San Juan bezpera simbolizatzeko, Irunen alardea bertan bera gelditu da, Hondarribian Iraieko alardea bertan bera gelditu da, Astigarragan Santilloak edo Santanak ez dituzte ospatuko, atzo bertan Ordiziako alkatea aterazan adieraziz arduragabekeria zala festak udauntan ospatzea eta bertan bera utzi ditu, Azpeitiko alkateak adierazi zuen maiatze gaina eta uztailean egongo diren auzoetako festak ez zirela ospatuko, eta azkeneko adibide esanguratsuena, eta seguraski danak aruntza begira ari ginela aste honetan, Hernaniko udala da. Ure web orrialdean, udaleko web orrialdean ezartzen zuen hitzez hitz, pilaketak ez egoteko kontrola zorroztuko zuela, besteak beste argi eta garbi aipatzen zuen ez dagoela jairik, eta gainera dei egiten zuen gainontzeko udalerrietatik Hernanira ez joateko. Bestak bestera aipatzen zuen botelloiak eta kedadak debekatuak daudela. Eta gainera, astearteko egun horretan, udaltzainak megafoniaz, hitzez hitz, esaten zuten, no hay fiestas, respetemos las ordenanzas municipales y la convivencia. Hau ez da bakarrik Donostian gertatzen den gauza bat, hau udalerri guztietan gertatzen da, eta pentsatzen dut, zinegotzi guztiak hartu beharko ditugula, erabaki gogorrak, mingarriak, baina nahiago horrelako erabakiak orain hartu, etorkizunean damutzea baino esan bezala, mozioak markatzen duen bide horretatik goaz, eta horregatik ematen diogu baiezkoa. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Nik beste udaletan hartu dituzten erabakiak, errespetatzen ditut, jakina, ari garena planteatzen, gure hirirako proposamena da, planteamentoak eta auzoetako festetaz bereziki ari gara. Orduan,
nik badakit auzoetako festen koordinadorak eskari hori ere egin dizuela, zuei, hain zuzen ere haserre agertu dira etzaielako, erabaki horietan parte hartzeko aukerarik eman, orain abiatu da bide bat, jarrai dezagun bide horretan, eta eskabide zehatzak egiten dituzte, udazkenean egin alizatea, eta baina hortik harago nik uste dut bilatu behar daguna dela, irudimena eta beti ere mugaiek argi eukita. Uste dut konfiantza euki behar dagula, eta leheno alkateak esatezun ondartzen gaiarekin, ez? Nik ez dut uste tratatu behar ditugunik herritarrak aurren moduan, bat nator horretan, eta uste dut konfiantza ere euki behar dagula, arazoaren kontzientzia izan da irtenbidea ere elkarrekin topatu dezakegula, eta uste dut hortako gai bagarela erakutsi dugu, eta, nik uste dut hori dela bidea. Ezin badata adostasunik ez badago eta, beti dago debekatzea, baina lehenengo urratsa hori izatea, ez zait egokia iruditzen, eta horregatik proposatu dugu hildo hau, eta horretan elkarrekin joango gara. Eskerrik asko. Bai, zuri, ¿hay algún...? Bueno, que no funciona el servicio de interpretación, pero de traducción, sí. ¿No funciona? En este solo. Bueno, votaziora pasatuko gera, mozio honen aldeko botuak. Vale. Talde Popularrak ezik. Esto es el pleno. Es una moción de control presentada por EH Bildu y esa votación. Repito la votación. Aldeko botuak, talde Popularrak ezik beste gainontzeko guztiak, kontrako botuak, abstentzioak, talde Popularrak. Zaizkigu Alderdi Sozialistatik bat eta jeltzaletik beste bat, ez? Bai, hori kontutan hartzeko. Baina, ez da emaitza aldatzen, baina bai. Eta boto azalpen txanda dago, bai, talde Popularrak. Eskerrik asko. Nos hemos abstenido porque sí. Creo que ya funciona. Vale, venga. Boto azalpena talde Popularrak. Bueno, eskerrik asko. Lo que iba diciendo, nos hemos abstenido porque sí que estamos de acuerdo y creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión y una apuesta por buscar nuevas fórmulas para poder hacer actos culturales, pero sí que nos da miedo el hacerlos dentro de un marco de festividad. Simplemente nos da miedo, no sé si tuvisteis la oportunidad de ver después del día de San Juan, que yo creo que fue muy bien el acto en sí, pero por la mañana, a las 9 de la mañana, cómo estaba el puerto lleno de basura, pues de la cantidad de gente que hubo allí. Entonces sí que nos da un poco de miedo, un poco de respeto el poder hacer estos actos culturales dentro de un marco festivo, y es la razón por la que nos hemos abstenido. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, urrengo puntura pasatzen gera. 20. kontrol mozioa. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Donostiak COVID-19ak 10 bakarreko familietan izandako ondorioei buruzkoa. Aitzole Aranetak aurkeztua. Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a las consecuencias del COVID en las familias monomarentales en San Sebastián. Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko.
bueno, COVID-19ak eragindako osasun larrialdi eta osasun publiko egoera honen ondorioz, pandemia honek osasunean, ekonomian eta gizartean eragin zuzena izaten ari den ondorioengatik eta bereziki kolektibo pobretu eta ahulenen artean. Horien artean, genekien guraso bakarreko familiak zeudela eta badaudela, eta familia unitatearen eredu hori legez onarturik ez dagoenez, unelarri hauetan ahultasun egoera aitorrez diezaieten arriskuan daude. Gainera, ez da kasualitatea guraso bakarreko familiez ari geanean berez ia 82 batean ama bakarreko familiez ari gehala hitz egiten. Eta beste behin ere, errealitate feminizatu batekin egiten dugu topo. Guraso bat buru edo ama bat buru duten familien 150 pobrezia arriskuan dago, eta pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren aurkako Europako sareak adierazten duenez. Eta horietatik 153 langabeturik daude, pandemia hasi aurretik. Emakumeak buru dituzten familia hauek pandemia betean langile izan behar izan dute, baino baita ere zaintzaile, sukaldari garbitzaile eta larrialdiko laguntzen kudeatzaile ere. Jada, badauzkagu datu batzuk, zer suposatu duen pandemia honek familia hauentzat, eta aipatzen direnak kontziliatzeko zailtasuna, edo adibidez, bereizkeria hori ere, eta errekonozimendu falta hori noraino errotuta dagon ere konprobatzeko aukera egon da. Eta hor dago, adibidez, maiatzaren hasieran agertu zen ama bakarreko familien elkartearen lehen txosten hori, interneten eskuragarri oso errez daukazuena. Eta mozio honen aurretik, edo mozio honen jatorri den interpelazioari erantzunean, berdintasun zinegotzi ordezkariak onartu zuen ez dagoela familia horiei zuzendutako laguntza espezifikorik, eta ez zegoela aurreikusita familia horien errealitatea eta COVID-aren ondorioak aztertzea. Nik uste kontutan hartu behar degula, pandemiaren ondorioak emakumeak buru dituzten familia horiek izaten jarraituko dutela. Eta zaurgarritasun handiago baten eraginpean egongo direla. Eta horregatikan eskatzen dugu, aitortza hori azkenean, bat, diagnostiko bat egitea Donostiako guraso bakarreko familiek eta zehazki ama bakarreko familiek COVID-ean izan duten egoerari buruz, diagnostiko hori egitea, izan ere hainbat eta hainbat familia daude Donostian egoera honetan, eta bi laguntza lerro bat sortu dezagula familia horien errealitatea espezifikoa ez inbisibilizatzeko eta alderantziz onartu eta laguntzeko. Izan ere, egoera hau denbora luzez mantenduko baita eta gogorarazi behar dut, emakume ama hoien atzean, hainbat eta hainbat pertsona, hainbat eta hainbat adin txikiko, hainbat eta hainbat mendeko daudela, emakume hauek alduten bezala eta askotan zaurgarritasun egoera horretan ateratzeko alduten bezain beste egiten dutenak eta egoera lazgarriagoan ez erortzeko bi proposamen hauek dakartzagu pleno honetara. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Alkate jauna, en numerosas ocasiones este grupo municipal siempre se ha decantado por ayudar y favorecer a los más necesitados, a los más débiles o a los más vulnerables. Y más en estos momentos en que la situación de emergencia sanitaria, de salud pública y de crisis provocada por la COVID-19 ha golpeado con muchísima fuerza a todo el mundo, especialmente, como acabo de decir, a los más vulnerables y necesitados.
Entendemos que en la medida de las posibilidades de este ayuntamiento debiera de identificar a estas familias monoparentales indistintamente de si el cabeza de familia es un hombre o una mujer, aunque los estudios avalen que a nivel estatal un 81,90% el cabeza de familia es una mujer y se realice un diagnóstico sobre la situación de estas familias y, si fuera necesario, creara una línea de ayuda para, entre otras cosas, alivien económicamente su situación. Por este motivo, el Grupo Popular votará sí a lo solicitado por el Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, nosotros ya lo comentamos en la comisión, es un tema que nos interesa y es verdad que hay una realidad de, sobre todo, mujeres que forman familias monoparentales o monomarentales, mejor dicho, y es verdad que son la mayoría, como decimos, mujeres. Pero también es verdad la realidad que tenemos en estos momentos en el ayuntamiento, y a la hora de poder decidir qué estudios diagnósticos vamos a realizar, pues tenemos también limitaciones, por un lado técnicas de las propias profesionales o funcionarias del ayuntamiento, como presupuestarias para poder encargarlo y poder realizarlo desde fuera. Presupuestarias no las tenemos y técnicamente, hablando con el departamento, pues tampoco se ven capaces de poder llevar adelante ellas mismas este estudio. Es verdad que con la información que tenemos entre unos departamentos y otros se podría avanzar, pero no con la certeza y con la exigencia que requiere un estudio en el que se recoja el diagnóstico real de todo lo que ocurre en la ciudad con respecto a estas mujeres que bueno, pues que tienen menores a su cargo. Esto no quiere decir que no estén recibiendo ayudas, que las tengamos marginadas, que no reciban atención que necesitan. Y además, como aquí ya se ha dicho, o por lo menos nosotros así lo defendemos, el mero hecho de ser monoparental no supone que tengas que concurrir a recibir ayudas, ¿no? Por el mero hecho. Este es un debate que yo en su día tuve incluso con la propia asociación. Irá en función de la renta, porque hay gente o mujeres que también pues disfrutan de una situación económica solvente y no necesitan recurrir a las ayudas, pero por desgracia conocemos quiénes son las usuarias de los servicios de asistencia o de acción social. Quienes son generalmente las personas que están recibiendo estas ayudas, por desgracia, son mujeres, y eso claro que es una interpretación y una correlación de la situación económica y social que tenemos en estos momentos en la sociedad y también en esta ciudad. Pero bueno, nosotros en principio no tenemos en estos momentos este trabajo como una línea prioritaria, y eso no descarta que en un futuro sí lo podamos hacer, pero no nos vamos a comprometer a algo que en principio no lo tenemos previsto y que tenemos serias dificultades. Dutenek esan duten bezala, era asko daude guraso bakarreko familiak laguntzeko, eta dagoeneko gure gizarte zerbitzu sisteman jasota dauden diru laguntzak daude familia hauetarako eta dozein familiarako diru sarrerak bermatzeko errenta Eusko Jaurlaritzaren eskumena dena, gizarte larrialdietarako laguntzak, eta Donostiako udalaren kasuan udal diru laguntza bereziak, APTC-ak deitzen direnak. Mozio honetan, bigarren puntuan, irekita uzten da, aipatzen da, crear una línea de ayudas que reconozcan la realidad específica de estas familias. Oso irekia da, eta baiezko bozka emango diogu, eta iruditzen zaigu aukera bat dela kontziliazioan pauso bat emateko eta familia hauek arlo honetan laguntzeko. Normalean zaila bada bi gurasoko familietan umeen zaintza ondo egitea eta lanarekin kontziliazio izatea gaur egungo egoera honetan, are zailagoa da guraso bakarreko familientzat. Y para la tranquilidad del delegado de Hacienda y de las delegadas de Igualdad y Servicios Sociales antes de que voten la moción y de que puedan justificar que hay muchos gastos y no hay dinero, diré que ayer mismo en el órgano interinstitucional de Servicios Sociales y tras no una fácil negociación en Eudel, llegamos a un acuerdo por el que llegará a este ayuntamiento también una parte del fondo que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Madrid ha destinado al Gobierno vasco. Todavía no sabemos cuánto será, pero sí sabemos que habrá un ingreso y el fondo tiene nuevos objetivos muy concretos,
que pienso que el Gobierno municipal ya los habrá leído, 5 de ellos de competencia municipal, y de esos 5, 1 es precisamente las ayudas a la conciliación de las familias, que creemos que es una buena oportunidad para ayudar a este tipo, a las familias monoparentales y monomarentales. Y hay ayuntamientos que ya lo han hecho, sin recibir todavía el fondo. No entiendo por qué Donosti no puede adoptar ese compromiso y llevarlo adelante. Para que no digan que barremos para casa, el Ayuntamiento de Ermua mismo, gobernado por el Partido Socialista, ha sido uno de los que ha puesto en marcha este tipo de ayudas, y también el Ayuntamiento de Rentería, en el que ya se están dando 600 euros al mes a familias que necesitan ayuda con el tema de la conciliación. Así que desde aquí decir que sí, apoyamos la moción y que invitamos al Gobierno a que utilice este fondo que se destinará, espero, el mes que viene, en apoyar a este tipo de familias, y esto también nos sirve para la siguiente moción de las residencias. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. El Grupo Nacionalista no iba a hablar, pero ha cambiado de opinión y sí va a hablar, y lo haré yo, simplemente para aportar un dato a una cuestión que señala la portavoz de H. Bildu sobre la llegada de ese fondo que pareciera el maná venido del cielo que va a solucionar todos nuestros problemas. Pues le diré que uno de los entretenimientos que hemos tenido durante la celebración de este pleno, la concejala delegada de Acción Social, el concejal delegado de Hacienda y Finanzas, es calcular qué estimación hacemos de lo que finalmente dejo ese dato. Simplemente por dar ese dato, esa es la realidad. Esa es la realidad y ese es el dato que en este momento tenemos. Y izteko txanda, proposamen egin duen taldeak elkarrekin Donostiak dauka. Bueno, no ha dado ningún dato. Yo le agradecería que diera el dato, o sea, el número, porque no lo ha dado. Entonces... No tengo ninguna obligación. No, pero se lo agradecería, sin tener ninguna obligación, pero como ha dicho que ha dado un dato y no lo ha dado, pues yo se lo remarco, que le agradecería, sin ninguna obligación, que diera ese dato que han estado ustedes calculando en el Pleno, porque quizás nos sorprendemos del número que nos vaya a dar. En todo caso, sí, desde luego, hay otras mujeres y hay mujeres que serán una minoría, desde luego no forman parte de ese 82% y que dentro de ese 82%, más o menos la mitad además, están con empleos precarizados o incluso sin trabajo. Pues esas mujeres, cabezas de familia de renta alta, creemos y tenemos la certeza, desde luego, que son una minoría. Sí sabemos que, porque lo hemos consultado además, que muchas de las APTCs han ido a familias monoparentales, desde luego que lo sabemos. Y sabemos también que a nivel territorial, bueno, no solo tiene la responsabilidad el ayuntamiento, la concejala de Bildu creo que ha hecho una explicación sobre los diferentes niveles de responsabilidad institucionales, pero lo que sí pediríamos es pues que no pongan estas limitaciones técnicas y presupuestarias por delante, porque creo que desde luego hay cosas como muy fáciles. Usted misma, la concejala delegada, ha dicho que cruzando los datos de los dos departamentos es fácil sacar esos datos y es un tema además que ha salido en el grupo de trabajo de acción social, con lo cual creo que desde el departamento que usted dirige, desde Igualdad, sí que valdría la pena reforzar esta línea, que la hemos planteado de una manera muy abierta, precisamente para seguir trabajando en ello, incluso en los grupos de trabajo, con lo cual no entendemos, el razonamiento que hacen de prejuicio y sin aportar los datos para votar en contra de esto. No lo entendemos. Eskerrik asko, bozketari ekingo diogu, mozioaren aldeko
botuak. Alderdi Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrakoak. Alderdi Jeltzaleak, sozialistak. Eta sozialistetako bat falta da, eta hemendik pleno bukaerara faltako da, eta jeltzaleetako beste bat. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. 21. kontrol mozioa Donostian. Kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Donostian lan egiten duten adinekoen egoitzetako langileen egoerari buruzkoa. Aurkeztua. Moción de control presentada por Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la situación de las trabajadoras de las residencias de mayores que realizan su trabajo en San Sebastián. Bai, Elkarrekin Donostiak daukaitza. Bai, eta, bueno, momentu horretara iritsita, gainera ziurazki denbora luze batean kontu hau pleno honetara ekartzeko azkeneko aukera izango dugu. Beste gauza batzuen artean, gaur aprobatu berri dezuen mozalarengatik. Gipuzkoako egoitzako langile kronologia bat egitearren Donostiako emakumeen etxean itxialdea egin zuten martxoan, urte honetako martxoan, erakunden aldetik jasaten ari ziren tratu txarren aurrean babesa eskatzeko. Emakume horiek garai horretan 235 eguneko greba egina zuten eta azpimarratzen dute borrokan jarraituko dutela beren aldarrikapenak lortu alte. Batez ere kontutan hartuta koronavirusaren krisiak langile moduan ekarri diena. Hau da, bere lan baldintzak okertzea eta gainera jasan behar izan duten arriskua. Eta bestetik, agerian geratu den bezala, beren lana funtsezkoa eta ezinbestekoa delako. Lehenago baldin bazen oraindik ezinbestekoagoa da. Estas trabajadoras movilizadas declararon que en la medida en la que prestan un servicio público financiado en un 90% por las instituciones públicas, se sienten indefensas e insultadas, que están recibiendo y sufriendo un maltrato por parte de las instituciones y que por ello se encerraban en la Casa de las Mujeres de Donostia. Estas trabajadoras están empleadas en el sector de los cuidados y tienen una brecha salarial de hasta un 30%. Ellas quieren hablar de todos estos compromisos y, bueno, desde luego en la declaración institucional del 8 de marzo, antes de esta pandemia, adquirimos varios compromisos y desde luego que esto es una cuestión de la máxima importancia, como así afirmamos con esa declaración institucional y también con una moción que nuestro propio grupo llevó a pleno en febrero y que fue aprobado. Decir que tampoco son las únicas que se están quejando. Es decir, la Asociación de Familiares de Residentes de Ancianos destacó que hay un planteamiento erróneo para con los derechos laborales de estas trabajadoras. Y desde luego lo que vimos en aquel momento, donde se encerraron en la Casa de las Mujeres, es un famoso silencio administrativo del ayuntamiento que perdura hasta este momento y que muchas de las mujeres en huelga que estuvieron ocupando en la Casa de las Mujeres trabajan precisamente en residencias que están ubicadas no a cientos de kilómetros de aquí, sino en esta propia ciudad. Eta hor dauzkagu, azkeneko hilabetetan gertatutakoak, adibidez berra egoitzan koronavirusaren aferan gertatutako egoera larria, eta baita ere, behin normaltasun berri honen egoera honetara iritsita, adibidez, langileek eta sindikatuek adierazi zutela mobilizazioekin jarraituko dutela. Beraz, kontu hau ez dago itxita, eta uztailaren batean emakumeen etxea irekiko baldin bada, agian berriro egoera hau gertatu daiteke, eta nik uste dut garrantzitsua dela jakitea udal honek izango duen postura hori berriro gertatzen baldin bada. Eta horregatik eskatzen diogu udal gobernuari 5 puntu hauek. Donostiako egoitzetan diharduten sektoreko langileekin hitz egitea, greban dauden egoitzaketako langileekin hitz egitea,
beharrezko neurriak har ditzala Donostian adineko pertsonei edo mendekotasuna dutenei arreta eta zainketak emateko ardura duten zaintza langileen lan baldintzak irizpide politikoen menpe egon ez daitezen, mekanismoa garatzeko berriro... Araneta Andrea, iruditzen zait, errespetu falta da gainontzeko zinegotziekiko, ez dezudako sekuda santan denbora betetzen. Ez dezu sekuda santa betetzen. Eta gainera atentzioa deitzen detenean jarraitu egiten duzu, eta ez da niri errespetu falta da, gainontzeko guztiai errespetu falta dauzkagun arauak danantzako direlako. Eta behin gertatzea berdin da, baina etengabe gertatzea ez da normala. Beraz, bukatu da zure denbora, eta orain txanda, talde popularraren txanda. Zuk hartu desunean hitza, badakizu zenbat pasatzean? Nik kalkulatu dut, eta pasatu naiz behin. Zu pasatzen ari zera puntu guztietan. Eta orain txanda talde popularrak dauka. Vale. Talde sozialistak, EH Bildu taldeak. Bai, kasu honetan eskatuko diogu proposatzaileari puntuka bozkatzea. Ulertzen dugu zein den mozioaren helburua eta noski bat egiten dugula egoitzetako langileek bizi izan duten egoerarekin eta behar duten babesarekin, baina egia da 3. eta 4. puntuek zarantza asko eragiten dizkigutela. 3. oso ambigua edo arraroa ez dakit nola esan iruditzen zaigu. Zaintza langileen lan baldintzak irizpide politikoan menpean egon ez daitezen. Ez dakit nola esan, baino erabaki hauek guztiak dira politikoak, zer aurrekontu bideratzen den, zein neurri jartzen diren, mahai bat osatzen den sindikatuekin edo ez, dena da erabaki politiko bat, orduan zaila iruditzen zaigu hau horrela proposatzea. Eta 4. puntuan egoitzetan bizi diren pertsonak eta mendekotasuna dutenak zaintzeko gutxieneko kanonak betetzen ez dituzen enpresak zigortzea. Kasu honetan Donostiko udalak uste dut ezin duela hau egin, bere egoitzetan bai, baino gehienak ez dira Donostiako udalaren egoitzak. Eta gero argitzagatik, porque, aprovechar que se tiene la caja de mando para decir medias verdades cuando queremos y dejarnos a los demás de mentirosas o de que no hemos dicho, se ha sorprendido con el tema del órgano institucional de servicios sociales y ha dicho que es muy poco dinero, ya nos dirá cuánto es. Pues su partido hizo una propuesta del 33%. Nos tiene que dar las gracias porque hemos conseguido el 45%. O sea que, si le parece... Ustedes con el 30%. Eskerrik asko. Txandarik erabiliko, izteko txanda elkarrekin Donostiak dauka. Datuak ematearren, Nahi dezu, gainontzeko galdetzea zenbat aldiz pasatu zeran? Araneta, Andrea, zenbat aldiz pasatu zeran 30 minututik gora, 30 segundotik gora? Danetan. Zu zenbat aldiz pasan nahi zen? Ni 30 pikotan, baino baten. En todas, baina, a ver, zu interbentzio guztietan sistematikoki 30 segundutik gora joaten zera. 30 segundutik gora, ez nahi pasa, ez da batean. Eta madugua naiz. Eta zu gaur bai pasatzea 30 segundutik gora? Ez da bai dau, erabiliko dezu txanda bai da ez. Baina ez da bai da, haizu, ni komentatu halko nahi detenan ere turnoan. Bai, ni ere bai. Orduan, mesedez, zure txanda da eta gai honekin gaude. Mesedez, errespetatu. Nik errespetatzen dut. Nola ari zean jokatzen? Plenoko presidente bezala, edo alderdi politiko bateko alkate bezala, edo agian da mozioa 5 puntuz. Ez zaizu gelditzen. Ez zaizu gelditzen. Bueno, hitza nik ematen dut. 5 puntu dauzka mozioak. 5 puntu dauzka mozioak. Banan bozkatzeko eragozpenik dago? Galdetzen dut. Banan bozkatzeko eragozpenik dago? Banan bozkatzeko eragozpenik dago?
Kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak, talde popularrak, kontrako botuak, talde jeltzaleak, talde sozialistak ez da onartzen. Hirugarrengo puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde popularrak, kontrakoak, talde jeltzaleak, talde sozialistak, abstentzioak, EH Bilduk ez da onartzen. Laugarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde popularrak, kontrako botuak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu taldeak ez da onartzen, eta bosgarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, talde popularrak, kontrako botuak, talde sozialistak, talde jeltzaleak ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, talde sozialistak eskatzen du. Bai, komentatu nun batzordean ere, y decía, bueno, pues que ya lo comenté en la misma convención también, que yo creo que no es solo el caso de estas trabajadoras de la residencia, sino el de otro un montón de mujeres en los que también están sectorizadas y gravemente discriminadas, diría, incluso con una brecha salarial importante. Pero la esperanza no va a estar solo en el acuerdo de un convenio que ahora tienen que tomar, desde luego, no este ayuntamiento, sino la Diputación con las trabajadoras. Y estamos a favor de una negociación, que prospere esa negociación y que sea lo mejor para las trabajadoras. Pero creo que más importante que esta negociación en concreto va a ser lo que la nueva ley de reforma laboral va a poder traer, suponer y conseguir para todas estas mujeres. Y yo creo que es mucho más importante que avance esa ley que ir de convenio en convenio, que también es muy importante, pero que le asuma la responsabilidad, en este caso el ente foral, en el que también todos los partidos políticos aquí representados tenemos nuestros representantes. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. 22. kontrol mozioa irisgarritasunari buruz Elkarrekin Donostia Udal talde politikoko zinegotzi Marta Ugarte Pañok aurkeztua. Moción presentada por Marta Ugarte Paño, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa a la accesibilidad. Bai, Elkarrekin Donostiak daukat hitza. La accesibilidad es un derecho básico de toda la ciudadanía, de modo que el entorno donde desarrollamos nuestra vida debe de permitir el acceso de las personas a múltiples servicios y equipamientos y favorecer la libertad de elección en igualdad de condiciones. Se debe trabajar en el objetivo de la consecución de un entorno que sea cómodo, seguro y del que pueda disfrutar todo el mundo, incluidas las personas con movilidad reducida. Apostar por una ciudad accesible es apostar por una mayor calidad de vida y esto se traduce en mayor autonomía de las personas. Además, el envejecimiento de la población conlleva una reflexión en profundidad respecto a la obra pública y privada en relación a todo tipo de accesibilidades, ya que influyen sobremanera en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Hay que recordar además que en 2030 se espera que el 30% de la población de Donostia tenga más de 60 años y hay que garantizar las infraestructuras y equipamientos con vistas a su utilización plena para el conjunto de la ciudadanía. No obstante, recientemente en un plan de diagnóstico comparativo de diversas ciudades importantes del Estado, Donostia llega al aprobado justo en cuanto a accesibilidad se refiere. Es preciso por ello cumplir con los principios de diseño universal aplicables a edificios, infraestructuras y productos de la construcción y del equipamiento. Sin embargo, son todavía muchas las personas que se ven privadas de su derecho fundamental de acceder a muchos productos, bienes, entornos y servicios, generándose diariamente situaciones de discriminación y exclusión que sitúan a Donostia lejos de una sociedad plenamente inclusiva. Algunas asociaciones han manifestado que la accesibilidad no es un tema prioritario para la Administración pública y a veces sucede que los avances solo se dan de forma reactiva, tras numerosas discusiones o después de presentar demandas. Por eso se sugiere que la relación entre asociaciones y entidades públicas debería ser más habitual y fluida. Un problema que se advierte en bastantes ocasiones es que gran parte de los bordillos presentan canto vivo de 3 o 4 centímetros. Habría que rebajarlos hasta la cota cero, ya que las sillas de ruedas se encuentran en muchas dificultades. También tener especial cuidado con los pasos en los pasos de peatones cercanos a las casas de cultura y a los centros de salud. La concejala delegada en comisión mostró su preocupación por la accesibilidad universal en la ciudad y reconoció como uno de los grandes retos el envejecimiento de la población. Sin embargo, no consideró que haya que plantearse un diagnóstico de la situación ni buscar propuestas de mejora en este sentido. Por el contrario, nuestro grupo municipal cree necesario crear un organismo de vigilancia y control
respecto a las obras públicas cuyo objeto sea vigilar el cumplimiento de las medidas de accesibilidad universales y que contemple el correspondiente procedimiento sancionador de manera más ágil y eficaz. Asimismo, dentro de las medidas entendemos que la que puede afectar a un mayor número de ciudadanos y espacios en la actividad diaria es la existencia de bordillos, y por ello solicitamos elaborar un plan integral de cota cero. Habría que rebajar los bordillos hasta esta cota en todos los espacios públicos y en especial en los edificios públicos con asistencia ciudadana general. Por ello presentamos la siguiente moción y el primer punto sería instamos a crear un organismo municipal de vigilancia y control de las medidas de accesibilidad universal que por ley debe cumplir la obra pública, y el segundo punto, instamos al Gobierno municipal a crear un plan integral específico de desarrollo de cota cero en los pasos deficientes de la vía pública de la ciudad. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, Marta, vamos a votar a favor porque estamos absolutamente en esta línea. Es decir, lo único que desgraciadamente ya te advierto que aunque esto salga adelante y aunque el equipo de gobierno lo vote, que no sé si lo va a votar o no, esto no tiene ningún recorrido, ¿no? Pero nosotros hace ya 9 meses, presentamos también una moción similar, sobre todo centrada en conseguir esa cota cero, que hoy por hoy la gente que los tierras que van en silla de ruedas les es más fácil circular por el Bidegorri que por los pasos de peatones. Pero los Bidegorris tienen una mayor y mejor accesibilidad que los pasos de peatones en esta ciudad, aunque estén adaptados. Hay esos 4, 5, 6 centímetros que hace que en muchas ocasiones salir a casa sea jugarse la vida, literalmente. Yo he salido a pasear con algunos vecinos de Donostiarras que se ven en esta situación y realmente ves que se están jugando la vida muchas veces, no solo por la cota cero, también en muchísimos pasos de peatones te das cuenta que que justo a la izquierda del paso de peatones hay una zona de aparcamiento, muchas veces hay furgonetas, por lo tanto se tienen que meter en la calzada para ver si viene algún coche. Pues ya propuse hace 9 meses poner aparcamientos para motocicletas en los primeros metros a la izquierda de los pasos de peatones para favorecer la visibilidad. No se me hizo caso. El equipo de gobierno también se comprometió a presentar en el plazo de un mes, hace ya 9 meses, un plan de accesibilidad al Peine del Viento. Seguimos esperando. Se comprometió a presentar en el plazo de un mes un plan de consecución de esa cota cero. Seguimos esperando. Entonces, no es maldad, ¿eh? Quiero decir, no es maldad. Conocemos a nuestros compañeros concejales y en general son todos son buena gente. No lo hacen por maldad. Esto lo sé y quiero que quede muy claro. Yo creo que es pereza. Pero bueno. Bai, eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda, ez du hitzik hartuko. EH Bildu taldeak, bai. Auta gero ja. Bueno, guk esan ere irisgarritasun unibertsalarekin daukan zerikusia, gure aldeko bozka izango duela, ez? Azkenan Donostia bilakatu behar degula bizitza sozial eta komunitarioa oztopatzen duen barrera fisikoak eta komunikazioaren alorrekoak desagertu beharko liratekela. Eta horrela, Donostia irisgarri batera iristea pausuz pausu, ez? Eta azken eriko espazioak, eraikin publikoak, lantokiak, etxe bizitzak irisgarriak izan beharko liratekela. Eta ezabatzea hirigintza oztopoak eta arkitektura oztopoak, ez? Orain, 2019ko azaroaren 19an, irisgarritasuna sustatzeko Euskal Kontseiluak argitaratu zuen irisgarritasun unibertsalaren Euskadiko estrategiaren proposamena. Eta bertan, nabarmentzekoa da, publikoari irekitako udalerekinen guztietik 152 bakarrik direla irisgarriak. Hau da, gutxi gorara, 2 eraikinetatik bakarra. Txosten horretan ere atentzioak eman zigun jartzen zula, ez? EAeko 3 hiriburuek Donostia barne, Bilbo, Donostia eta Gasteizek, adierazten zuten zegoela irisgarritasun plan bat. Eta orduan, nik dakidala guri etzegula erazi irisgarritasun plan hori. Egia da justo guk ere horri buruzko galdera batzuk egin ditugula, irisgarritasuna planari buruz, zertan den, noiz iritsiko den, alde batetik Donostiako eraikinak zegoeratan dauden, kaleak eta bestelakoak. Orduan, nik uste informazioa falta zaigula, asmoa esan duen bezala behar badago, baina gero ekintzarik ez dago, eta plan hori entzuten dugu, nik uste behin baino gehiagotan galdetu dugula plan horri buruz, eta gero etzaigula iristen. Baina, badirudi hemen jartzen duen erabera, txostenan begiratzen badegu,
badagoela. Orduan, bueno, gure bozka izango ez dutela eta plan horren zain gelditzen gehala eta datu horien zain. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko eta beraz izteko txanda Elkarrekin Donostiak dauka. Pues también lamentar que la concejala delegada no quiera explicar nada al respecto y este tema ha salido antes, pero bueno, yo creo que la concejala delegada o el concejal delegado, aunque ha respondido en comisión, ahora mismo pues realmente su posicionamiento político o lo que puede llegar a pensar de esta moción creo que no es óbice, ¿no? Pero bueno, agradecer a ambos grupos el apoyo a esta moción y realmente, bueno, volvemos a insistir en crear un organismo municipal de vigilancia porque realmente, a pesar de que está el plan de accesibilidad y se está haciendo con las asociaciones y en este momento está así, centramos estos dos puntos porque consideramos que hace falta. O sea, la estrategia vasca lo contempla que, bueno, recomienda que tiene que haber una persona responsable de accesibilidad en cada ayuntamiento y eso es algo que perfectamente puede entenderse porque sabemos que la accesibilidad es un tema que se intenta dejar de lado muchas veces porque realmente siempre es pues tienen que las asociaciones poner las demandas pertinentes, luego no lleva a ningún sitio y bueno, entendemos que es mucho más cómodo y más fácil pues hacer las cosas de una manera como más, bueno, de aquella manera y no llevar a cabo el tema de la accesibilidad que realmente muchos ciudadanos están, como dice Borja, pues su vida es muy complicada y creo que para tener una ciudad donde nos han dado el Premio Europa, tantos derechos, y pues ahí creo que también podemos ponernos a ello, ¿no? Y con respecto a la cota cero, pues, ¿qué decir? O sea, realmente es una reivindicación de las asociaciones, es algo que nos han trasladado creo que a todos los grupos y creo que es algo que viene tarde ya. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozio honen aldeko botuak. EH Bilduk, talde Popularrak eta Elkarrekin Donostiak, kontrako botuak. Talde Jeltzaleak, talde Sozialistak eta falta zaigu Ramos jauna eta orain ere EH Bilduko zinegotzi bat. Eta boto azalpen txandan talde sozialistak dauka hitza. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Hemos votado que no porque, tal y como has dicho, Marta, lo expliqué en la comisión de pleno y has reproducido mis palabras y has expuesto mis argumentos. Entonces, quedó claro que nosotros, como gobierno municipal, no veíamos la conveniencia o la necesidad de crear un órgano municipal, lo dije, por eso hemos votado que no. También expuse las 60-70 actuaciones que hacemos todos los años, que igual pasan desapercibidas porque son modestas de rebajes de aceras, pero que contribuyen, igual no en la medida que se necesita, porque hay muchas para hacer, pero que contribuyen día a día a mejorar esa accesibilidad, fundamentalmente de personas con problemas de movilidad, con sillas de ruedas, pero también, creo que lo dije, para carros de bebés, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, di las explicaciones que yo entendí oportunas, que entiendo que para vosotros sean insuficientes, pero por eso hemos votado que no, porque has reproducido, y creo que bastante bien, lo que yo dije, con lo cual no es que no quiera expresar aquí mi opinión o que vaya a decir algo que no dije en la comisión. En la comisión dije que no estábamos a favor y es lo que hemos hecho, votar en contra, nada más. Bai, eskerrik asko, urrengo puntura pasatuko gera. 23. kontrol mozioa, bera arratzari buruz, Elkarrekin Donostia Udaltaldeko zinegotzia Aizea Garai Gallastegik Kontrol mozioa EH Bildu Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, belartzari buruzko. Moción de control que presenta Aizea Garai Gallastegui del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia relativa a... Moción de control presentada por los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia relativa a Belartza. Perdón, sí. Es una moción conjunta con Ricardo Burutarán de EH Bildu.
Eta orduan mozioaren izenburuan datorren urrenkerari jarraituz, Elkarrekin Donostiak dauka denengo hitza. Bai, mila esker. Bueno, este asunto de Belartza venimos tratándolo de forma recurrente, pero la solución no termina de llegar y por eso hemos presentado esta moción de forma conjunta. Mediante resolución del concejal delegado de Urbanismo Sostenible en la pasada legislatura, el 16 de mayo de 2016, se resuelve conceder licencia a la empresa Valeriano Urruticoetxea SLU para la ejecución de un relleno provisional en el ámbito de Belartza 2. En dicha licencia se indica que se trata de un relleno provisional teniendo que restituir la zona a su estado original en el plazo máximo de 20 meses desde la concesión de la citada licencia. Aritzalde Natursaleen Elkartea interpuso un recurso de reposición al considerar que la licencia otorgada por el Gobierno municipal se había concedido al margen de lo establecido en la legislación urbanística, siendo además preciso destacar que el plan parcial de Belartza 2 con respecto al ámbito de Belartza Alto indicaba que debe presentar un balance de tierras neutro, es decir, que no hacía falta quitar ni sobre todo añadir material externo al ámbito de Belartza 2 y aún más en la propia memoria del proyecto de construcción del subámbito urbanístico de Cantera se indica que las tierras se llevarían a vertedero autorizado y que no se depositarían en Belartza 2. No en vano una mención en dicho sentido no podría haber sido informada por el personal técnico municipal por ir en contra del planeamiento vigente. La sentencia 291/2019 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara la disconformidad a derecho de las resoluciones recurridas, dejando sin efecto las mismas con obligación de restablecer la situación derivada de la ejecución de la licencia anulada, quedando de esta manera acreditado que el concejal delegado de Urbanismo la pasada legislatura emitió una licencia que ha devenido anulada por la citada sentencia. Ante el incumplimiento por parte de la empresa del plazo otorgado en la licencia provisional, el Ayuntamiento procedió a imponer una serie de multas, ya se ha cumplido la totalidad de las mismas y así hemos transcurrido ya un año desde la sentencia citada que anulaba esa licencia concedida, por lo que consideramos que es preciso la retirada de tierras y la restitución del ámbito a su estado original. En la situación descrita no parece lógico que se siga demorando la restitución del ámbito máxime cuando el propio Gobierno ha corroborado que ha llegado al máximo de la imposición de multas coercitivas y, por tanto, solo restaría iniciar la tramitación para la ejecución subsidiaria. En la comisión del presente mes, la concejala delegada planteó que la adopción de la ejecución subsidiaria para restablecer la legalidad urbanística requiere de una valoración ponderada de los intereses en cuestión y que proceder en estos momentos a esa ejecución iba a suponer una inversión inicial para la Administración valorada en unos 700.000 euros. Con un riesgo, claro, sí, es una actuación evidentemente a costa del obligado, pero que tiene un riesgo inherente teniendo en cuenta máxime la situación actual presupuestaria. En este sentido, en comisión sí que recordamos que la imposición de las 10 multas coercitivas ya había supuesto un montante importante, probablemente más de la mitad de la valoración que supone la restitución y que, en este sentido, asimismo, justificó no haber procedido a la ejecución de la sentencia porque no han recibido el denominado incidente de la ejecución de sentencia. En todo caso, la respuesta dada nos causa bastante perplejidad y vemos que finalmente el tiempo se demora y hay una falta de compromiso por parte del Gobierno municipal en la recuperación del ámbito de Belartza 2 y por eso hemos presentado esta moción instándoles a ante el incumplimiento reiterado de las órdenes emanadas desde el Ayuntamiento para la retirada de tierras y la restitución del ámbito, así como del contenido, teniendo en cuenta el contenido de la sentencia del Superior de Justicia, se acuerde sin dilaciones previa a la tramitación legal correspondiente el procedimiento de ejecución subsidiaria correspondiente con restitución a la zona a su estado anterior. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bilduko orain. Vaya, es que caso. Bueno, haciendo una breve cronología de este asunto, salta ya por abril del 2016, cuando por primera vez tenemos conocimiento de que es unas obras en su ámbito de cantera y conocemos estas obras efectivamente, entre otras cosas, porque hay una denuncia de vecinos y vecinas de la zona y de sociedades ambientalistas que denuncian que están haciendo así unas obras sin licencia. Como consecuencia de esta primera obra, que no había sido advertida, de esta obra sin licencia, que no había sido advertida por el Ayuntamiento, se paralizan las obras y posteriormente se concede un permiso para el depósito de vertido de tierras en el ámbito de Belartza Alto. Allá por el 25 de mayo de 2016 sale en el Boletín Oficial de Guipúzcoa el plazo y la licitación para las obras de urbanización de su ámbito de cantera. Y misteriosamente nos vemos en la obligación de denunciar cómo estaba apareciendo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa un concurso cuyas obras ya habían empezado. Efectivamente denunciamos esta situación y de nuevo se paraliza la obra, segunda paralización.
Han sido distintas las paralizaciones de estas obras y todas ellas como consecuencia, ninguna de ellas de oficio por parte del Ayuntamiento o ninguna de ellas del Ayuntamiento sin más, sino siempre todas a constancia de denuncias de vecinos y vecinas de la zona, de colectivos ambientalistas o de los grupos de la oposición. Y ciertamente a la mañana el alcalde nos ilustraba, intentando ponerse determinados méritos en determinadas cuestiones, diciendo no es casualidad. Bueno, yo no sé si es casualidad o no es casualidad que la primera obra no la advierta el Ayuntamiento. Yo no sé si es casualidad o no es casualidad que la segunda obra tampoco la advierta el Ayuntamiento y la irregularidad de la obra. Yo no sé si es casualidad o no es casualidad que la tercera obra, la tercera vez que fuera necesario paralizar las obras, tampoco lo advirtiera el propio Ayuntamiento y tuviéramos que ser otra vez nosotros los que los advirtiéramos. No sé si es casualidad o no. No sé si es casualidad o no es casualidad que efectivamente el permiso que da el Ayuntamiento del partido provisional termina el 26 de enero de 2018. No sé si es casualidad o no, pero hoy nos encontramos el 25 de junio de 2020. 26 de enero de 2018 y nos encontramos el 25 de junio de 2020. No sé si es casualidad, pero sí causa un tanto extrañeza que efectivamente una y otra vez estemos sobre el mismo expediente urbanístico, con las mismas personas, con los mismos sujetos y en el mismo ámbito. Por cierto, un ámbito bastante reducido en cuanto a su extensión. No sé si es casualidad o no es casualidad, pero ciertamente causa preocupación. Causa preocupación que este colectivo, en esta lucha casi de David contra Goliat, tenga que ir a los tribunales y efectivamente los tribunales le den la razón en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad del País Vasco, y anulen la licencia dada por el Ayuntamiento, cuyo plazo de vigencia temporal ya había vencido y en función de eso se le habían empezado a poner las primeras multas coercitivas. No sé si es casualidad o no es casualidad, pero lo cierto es que efectivamente esa licencia se anula por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No sé si es casualidad o no es casualidad, pero en el periodo de ejecución voluntaria que se da al Ayuntamiento para que ejecute efectivamente y que se ordene la retirada de esta tierra depositada en Belarcha Alto y la restitución de este ámbito urbanístico, el Ayuntamiento no haya actuado hasta la fecha. Es verdad que no se ha instado un incidente de ejecución, pero estamos hablando de ejecución voluntaria y el Ayuntamiento tampoco ha querido, no sé si es casualidad o no es casualidad, no ha querido ejecutar esta sentencia en periodo de ejecución voluntaria. Que la parte tiene la posibilidad de efectivamente instar un incidente a través de un incidente de ejecución, la ejecución forzosa de este Ayuntamiento porque este Ayuntamiento no quiere cumplir de manera voluntaria efectivamente con lo que se ha dado, por supuesto, pero de nuevo estamos en esta lucha de David contra Goliat. Seguramente al Ayuntamiento le implica muy poco y le afecta económicamente muy poco porque ya tiene unos servicios jurídicos que efectivamente los tiene en plantilla y efectivamente cuando estamos hablando de este tipo de asociaciones les exige incurrir en nuevos gastos procesales, que seguramente al final los va a tener que acabar el Ayuntamiento y seguramente además, para desgracia de todos y todas nosotros, no los van a pagar de su bolsillo ni el alcalde ni todos aquellos que casualidad o no casualidad han permitido que hayamos venido en esta situación desde el 25 de mayo de 2016. Pero lo cierto es que pasan los meses y cuando pasan los meses se pierde credibilidad y efectivamente los errores se corrigen y cuando hay un error no pasa nada, se asume el error y cuando una licencia se anula, como en este caso, se asume y se ejecuta voluntariamente y no se pide y no se exige a un colectivo, en este caso, que tenga que estar una ejecución forzosa, porque lo que están persiguiendo es la restitución de la legalidad urbanística y el gobierno municipal, con independencia del color, tendría que estar preocupado en restituir la legalidad urbanística. Eso es lo que le pedimos en esta moción. Bai, eskerrik asko, talde popularrak, ez du txanda erabiliko, talde sozialistak, ere ez, talde jeltzaleak. Bueno, en esta cuestión está claro que el Ayuntamiento ha procedido como tenía que proceder. El expediente sancionador lo ha llevado como le permite o le dice la legalidad. Por ejemplo, sí, no me mire con esa cara porque sabe usted que ha podido poner hasta 10 multas coercitivas o pedir la ejecución. Es lo que ha hecho. Ha llegado la 10ª multa, no se ha ejecutado voluntariamente por parte de la empresa y es ahora cuando les voy a decir que sí, efectivamente ahora es cuando vamos a empezar con el expediente de ejecución subsidiaria, que ya está la orden dada en urbanismo para que se ponga en marcha la maquinaria correspondiente para que eso sea así. Pero siempre hemos actuado dentro de la legalidad urbanística, con los plazos y los sistemas que nos permite la legalidad. Ya se han puesto las 10 multas y el siguiente paso ya es la ejecución subsidiaria, ya se ha dado la orden y es lo que se va a hacer. Bai, eskerrik asko, izteko txandak, denengo elkarrekin Donostiak. Bueno, en primer lugar agradecer a la concejala delegada la explicación. Lo que sí que es cierto es que usted habla de dos procedimientos que son diferentes, porque evidentemente hay una sentencia que le exige hace un año que tiene que restituir ya el ámbito. Sin embargo, ha hecho una dejación de su responsabilidad y ha dejado ahí pasar el tiempo
hasta que usted misma en comisión reconoció, no, es que como no ha llegado el incidente de la ejecución de sentencia, hombre, pero perfectamente podía haber procedido ya de forma voluntaria a restituir el ámbito, porque usted se imagina que ahora le meten el incidente de ejecución de sentencia y le exigen, por el tiempo de demora de cada día que no se ejecute, un canon. Perfectamente lo podrían hacer. ¿Y eso qué implicaría? Un sobrecoste mayor al ayuntamiento que el actual. Y ahí se demuestra que hay una dejación de su responsabilidad. Porque más allá de las multas coercitivas y en todo este proceso desde la oposición le hemos estado instando a no agoten el expediente, porque ¿qué ha ocurrido? Que en todo este tiempo lo único que ha habido es un perjuicio para el propio ámbito, que se ha convertido en un vertedero ilegal, del que le hemos estado advirtiendo y sin embargo no se ha hecho nada hasta que ya se acumulaban los vertidos y ahora se ha procedido a empezar a retirar. Y hay una dejación de la responsabilidad porque si esto se hubiese ejecutado antes, si se hubiese exigido la restitución, si se hubiese procedido a la restitución, ese ámbito no se hubiese convertido en el vertedero que es actualmente. Y creo que esto demuestra una vez más que estamos hablando hoy de Belartza, pero estamos hablando hoy de Lourdes Txiki, estamos hablando hoy de vertidos en Arkaitz-Erreka por la incineradora, estamos hablando de destrozos en la isla y estamos hablando de una dejación de responsabilidades y de preocupación de este Gobierno municipal por el mantenimiento de la sostenibilidad del medio ambiente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bilduren txanda orain izteko. Bueno, pues que al final se termine ejecutando la sentencia es algo lógico y es algo exigible. No es para ponerse ningún mérito por parte absolutamente de nadie, en su caso por los colectivos que han tenido que pelear por la restitución de la legalidad urbanística. Pero fíjese, también no lo habrá hecho el ayuntamiento cuando, en primer lugar, estamos hablando de que este ayuntamiento, el anterior concejal delegado de Urbanismo Sostenible, precisamente emite una licencia provisional que luego es invalidada por el TSJ. Luego también no lo haría cuando le han invalidado la licencia otorgada. Usted habla de 10 multas coercitivas. Claro, llegamos a 10 multas coercitivas, vamos a explicar dos cosas. Primero, vamos a explicar que efectivamente en algunas de las iniciativas, de las distintas iniciativas que hemos planteado de los distintos grupos de la oposición, el anterior concejal delegado nos dijo en distintas ocasiones que no era intención del Gobierno municipal agotar todo el máximo de multas coercitivas que le permitía la ley. Y eso está dicho aquí, en este pleno. Lo que pasa es que las palabras se las llevan el viento y la verdad es que lo de ser consecuente pues es algo que se predica muy poco en política, lamentablemente. Y en segundo lugar, las multas coercitivas es un máximo. Nadie dice que haya que poner las 10, no, 10 es las máximas. Es que una vez que se ponga 10 es que no hay más, porque si no, seguramente estaríamos así pues hasta el 100, hasta el infinito, hasta no sé cuándo. Pero es que no se puede poner más que 10 porque la ley no lo permite. Es decir, hemos ido al máximo de la ley. En esto se puede ser sensible con lo que estamos pidiendo, que es este caso, con la restitución de la legalidad urbanística. O se puede ser menos sensible. Y aquí el grado de sensibilidad está en el menos exigente, es decir, está en el forzoso. Es decir, si nos apartamos de aquí, entramos dentro de la línea roja, de donde a este ayuntamiento lo que le venga le va a venir obligado efectivamente por un incidente de ejecución de sentencia del tribunal. Y entonces no cabrá otra opción, porque si no estaríamos hablando de otra cuestión que efectivamente nadie queremos hablar, porque cambiaríamos de la jurisdicción contencioso administrativa y empezaríamos a hablar de otra jurisdicción que seguramente tendría otro tipo de calificaciones distintas. Y estamos intentando bordear hasta el máximo. De verdad, pónganse las pilas en este asunto, ya llevamos demasiados meses perdidos y efectivamente se comprometen a esto, voten a favor y efectivamente pongan en marcha esta ejecución subsidiaria que demasiado tiempo llevan estas personas exigiendo la legalidad y la restitución de la legalidad urbanística. Gracias. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, talde guztiak hau batez, eta orain boto azalpen txandan, ez da talderen batek erabili nahi duen, ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateka. 24. kontrol mozioa, altzako. Kontrol mozioa. ¿No habéis votado? Perdón, entonces me he equivocado yo al decirlo. Entonces, repito la votación desde el principio, ¿vale? Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, vale. Bat talde guztiak, PPS-ik abstentzioa botatu duela. Da orain bai, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua, Altzako kiroldegi berriaren lanetan izandako istripuei eta irregulartasunei buruzkoa. Bildu taldeko zinegotziak aurkeztua.
Moción de control presentada por Sigor Etxeburua Urbizu relativa a los accidentes y las... Moción de control presentada por el Grupo de H. Bildu sobre los accidentes y las irregularidades que se han producido en las obras del nuevo polideportivo de Alza. Bueno, pasaren otsailaren bostean istripu bat gertatu zen Altzako kiroldi berriko lanetan, garabi batek alboko etxea jo zuen, baina udal gobernuak herritarren aurrean 15 egun beranduago, egun beranduago intzun bileran, esan zuen deus etzekila, ez? Bitxia, ze udaltzainak ordurako egonak ziren etxe hortan, eta parte bat ere egin zuten, ez? Gerora, ekainean onartu indu udal gobernuak istripua izan zela. Geroztik ere beste istripu bat gertatu da, ura txikiagoa, ez dauka entidade bera, obra berian. Eta jakina ere bada, irregulartasun handiak egon direla, langileen kontratazioa eta langileekiko harreman laborala dela eta. Begaraian hor, Altunai Uriak enpresak txosten bat egin zuen, baina guk oraindik ez dugu eskatu dugun arren, eta bertan azaltzen zen orduan, urtarrilean eta aurreko hilabetetan gertatutako irregulartasunak. Horren inguruan galdetuta, zinegotziak esan zigun dena zuzendu dela, langilei zor guztiak ordaindu zaizkiela, baina sindikatuak, kasuntan nela sindikatuak, azaldu digunez, ez da horrela. Gipuzkoako hitzarmenak eskatutakoa ez zaie ordaindu oraindik. Eta, bueno, azkenik, komentatu, obra honi jarraipena egiteko, behe garaian EH Bilduk eskatu zula batzordea pasaren legealdian abian zena berriz ere martxan jartzea, eta udal gobernuak erantzun zula, amiantoaren jarraipena egiteko baietz, baina kiroldeiko lanei egiteko ezetz. Ez zala beharrezkoa. Kontua da, ikusten denez, bai dela beharrezkoa jarraipena egitea, esandako istripuen gatikan, eta ikusten denez, udal gobernuak ez duelako argi eta garbi, ondo kontrolatzen obra horretan gertatzen ari dena, langileekin adibidez. Horregatik, eskatzen diogu, moldatu ditzala udal gobernuak, kiroldeiko obren jarraipenerako dituen protokoloak. Era berian eskatzen diogu gardenagoa izan dadila, eta azaldi ezazkiela 3 hileko maiztasunez gertatzen ari diren gora berak eta aurrerapenaz esateko dituenak herritarrei. Eta azkenik ere eskatzen diogu ziurta ezala langileak, gaur egungo langileak, Gipuzkoako hitzarmenaren arabera kobratzen ari diala, baldintza horien arabera ari diala, aurreko irregulartasun guztiak zuzendu direla, eta horretarako agiriak eskadi ezazkiola enpresari. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, en este sentido, en relación a la iniciativa que plantea EH Bildu, desde nuestro grupo Avanzar, que vamos a apoyar la misma, quería empezar la intervención sobre todo hablando de la parte relativa a las irregularidades que se han producido en las obras, ya que, bueno, como bien recordarán, en el pasado mes de febrero nuestro grupo presentó una moción, ya que, bueno, fruto de estas irregularidades había fuentes sindicales que nos habían trasladado que se habían vulnerado los derechos laborales de los trabajadores. Entre ellos, pues las bases de cotización eran un 33 y un 40% más bajas de los salarios que exigía el convenio de la construcción de Guipúzcoa, horarios de 52 horas semanales, de manera que en 2 meses se había superado el máximo de horas extras legales anuales, falsificación documental. Y bueno, creemos que como obra de iniciativa municipal el Ayuntamiento debería de velar para que las empresas a las que se ha adjudicado el contrato de construcción respeten las condiciones laborales de los trabajadores
y no pretendan obtener beneficios incumpliendo la normativa laboral y vulnerando los derechos de los trabajadores, independientemente de si esos trabajadores son propios o a su vez han sido subcontratados. Consideramos que es preciso hacer frente a la cadena de subcontrataciones en obras públicas. Y recordando la moción que presentamos, instábamos, entre otras cuestiones, a que el Gobierno solicitase a las UTEs el pago de las deudas contraídas con las diferentes cuadrillas que habían pasado por la obra y de las cantidades que deberían de haber percibido según el convenio de la construcción de Guipúzcoa, tal y como establece el pliego del contrato de adjudicación de obra. A día de hoy, por información también de sindical de la representación de trabajadores, nos encontramos que el total de las 3 cuadrillas de trabajadores que han pasado de la obra todavía no han recibido las cantidades adeudadas porque no han cobrado según el convenio de la construcción de Guipúzcoa, pese a las afirmaciones de la concejala delegada, la cual señaló que sí se habían abonado todo lo que se les debía. Por otra parte, en la moción de febrero también instábamos al Gobierno municipal a hacer un seguimiento y control de la obra del Polideportivo de Alza, punto que sí fue aprobado y que entenderíamos en ese caso que el Gobierno debiera de apoyar también el primer punto al menos de la moción presentada por EH Bildu, ¿no? En cuanto a los accidentes que han ocurrido en las obras y que comentaba el concejal de EH Bildu, ¿no?, y que han afectado los inmuebles de los vecinos, pues es lógico que para seguridad y tranquilidad de los vecinos se les informe de lo sucedido, así como debería de informárseles de toda circunstancia que afecte a las obras. Sí que, bueno, viendo la situación general que no termina de solventarse en el aspecto relativo a las condiciones laborales de la obra, tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de crear un observatorio de la contratación con el fin de que se vigilen las condiciones laborales de los y las empleadas que realizan, pues bien, servicios públicos o que hacen obras, en este caso, para la administración pública, ¿no? El pasado mes de mayo volvimos a constatar que esta propuesta no gusta al Gobierno y nos gustaría saber por qué no quiere que se vigilen las condiciones laborales en las que trabajan los trabajadores de las obras del Polideportivo de Alza. Y asimismo, bueno, creemos que la creación de esta entidad evitaría además que de forma recurrente tengamos que traer a pleno temas de tipo laboral tan básico como el respeto por los derechos de los trabajadores. Y en todo caso nos parece importante recordar que todas las medidas encaminadas a mejorar la información a la ciudadanía serán apoyadas por nuestro grupo, al contrario de lo que venimos viendo a lo largo del Pleno, imposición de limitaciones a la hora de ejercer nuestra labor de fiscalización o imposibilidad de participar directamente la ciudadanía en los plenos. Vamos a seguir defendiendo la participación directa de la ciudadanía y los colectivos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, jarraian talde popularrak. Ez du txanda erabiliko, talde sozialistak, bai? Bai, mila esker berriro. Bueno, pues yo creo que aquí hay una voluntad política por plantear las cosas en un tono o de un color gris oscuro tirando a negro negrísimo en relación al Polideportivo de Alza. Y yo creo que no es tan negro negrísimo ni tan siquiera azul oscuro. Y eso es lo que creo que es bueno subrayar, ¿no? Porque más allá de las peticiones de información, que creo que este Gobierno da información a la ciudadanía y especialmente a la de Alza y especialmente a la del entorno del Polideportivo de Alza, más allá de eso hay una intencionalidad política clarísima, de hacer creer que, insisto, todo es negro, oscuro y muy oscuro en torno al Polideportivo de Alza. Yo comenté que todas las deudas pendientes por aquella contrata de contratas han sido atendidas por la UTE Acciona, Altuna y Uría. Las deudas pendientes contraídas con un hostal, con diversos establecimientos hosteleros del entorno, todas. Y que, según nos confirmaba la empresa, se están cumpliendo las condiciones del convenio de la construcción de Guipúzcoa en los trabajadores de la obra del Polideportivo de Alza. Y tengo aquí un escrito firmado por el gerente de la UTE del Polideportivo de Alza que así lo certifica.
no lo digo yo, está así certificado, leo textualmente. Consultado con nuestro Departamento de Administración, me confirman que revisadas las condiciones de los trabajadores de la obra del Polideportivo de Alza con las limitaciones que aplican de la Ley de Protección de Datos, podemos asegurar que se están cumpliendo las condiciones del convenio de la construcción de Guipúzcoa. Firmado el gerente del AUTE del Polideportivo de Alza en Donostia a 18 de junio de 2020. No es que yo me empeñe en que, no, pues aquí está. Igual es que ustedes se empeñan en dar otra visión de las obras en el entorno del Polideportivo de Alza. Y expliqué en la comisión que se había, en el primer incidente o accidente que ha comentado el señor Echaburúa, que afectaba a 2 viviendas, que se han realizado las valoraciones, que tiene que hacerse cargo la constructora, que ya se han tomado los datos y las mediciones en una vivienda que no se pudieron hacer en la segunda por el COVID, que se harán ahora, y que el segundo incidente, que también el señor Echaburúa ha reconocido que era de menor entidad, no ha afectado a ninguna vivienda y solo a un muro que dije en la comisión que no íbamos a reponer porque ese muro desaparece en el proyecto y no hay más. No hay más, por mucho que se empeñen, no hay más. Mi esker. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du hitzik. Bai, vale. Oso labur. Porque básicamente en cuanto a las condiciones laborales ha dicho mi compañera, tal y como estamos en este momento, la situación y cuál es el escrito del gerente, pero sí quiero enfatizar porque en la parte justificativa se habla de un incidente grave y yo creo que es importante también dejar claro de qué estamos hablando, ¿no? Efectivamente hay un informe de intervención por parte de la Guardia Municipal y por eso voy a tomar la palabra, y el incidente grave es el que se refleja en este informe. Y sin querer quitarle ninguna gravedad a la situación, porque comenta el señor Echeburúa que la grúa golpeó un edificio. No, golpeó la cadena que colgaba de la grúa a un edificio. Y el incidente grave y la consecuencia fue, y leo, y cada uno que saque sus conclusiones, es una manipulación de esta situación o un interés político o no. Rotura de una ventana, se produjo efectivamente la rotura de una ventana, que no la caída del cristal, y se generó una doblez en la chapa superior de un embellecedor de una ventana. Esto ha ocurrido. Se ha dado parte a los implicados, nos hemos puesto en contacto desde el ayuntamiento con la empresa realizadora de las obras y para eso hay un seguro de responsabilidad civil que obra en consecuencia de las dos partes. Todo el relato que hay aquí pues no parece que se ajuste mucho a la situación, a las consecuencias de la situación vivida. Este es el incidente grave. Es un incidente que podía haber sido grave, efectivamente, pero el incidente que podía haber sido grave no lo estamos juzgando, estamos juzgando el incidente que ocurrió. Y el incidente que ocurrió es este. Entonces yo creo que hay que aclarar las cosas como son. Eskerrik asko, izteko txanda, Bilduk. Eskerrak etzala zure etxean izan, ez? Eta lehioan etzeun dela, momentu hortan. Ez? Kolpea, kateak, jozun, badakizu kate horrek ze pixu daukan, ze inertzia hartuzun haize boladarekin, badakizkizu gauza horiek esateko etzala larria izan, pertsona bat balkoian egotia edo ez, momentu hortan, favorez, Martin, gaitzerdi etzala ezer pasa, eta pozik gaude horregatik, eta kitxo, baina estali egin zenuten istripua. Otsailaren 5ean gertatu zen, eta Alfonso Vázquezek, zuzendariak, departamentuko zuzendariak, batzarrean, jendearen aurrean, esan zuen etzekila ezer. Eskutatu egin zenuten eta bazegon interbentzio partea. Eskutatu egin zenuten. Bat, bi, Marisol, epaitegietan daude sartuta, prekon, langileen lan baldintzak ez betetzeagatiko asuntoak. Zuk egin dezu, egin beharrekoa, gerentziari eskatuta, baina hau epaitegietan salatuta dago. Orduan, ni jakin deten bezala zuek ere bazenekaten jakitia. Eta uste dut, gure gomendioa dela
obra horren gainean begia gehiago jarri beharra. Ez dugu besterik eskatzen, protokoloak moldatzea, zorrotzago izatea, gauza gehiegi gertatu dira hor, eta uste ez gaudela ardura politikoakin gaudela, eta herria egiten nahi den obra bat dela. Ez da obra pribatu bat, udala egiten ari da obra hori. Beraz, horregatik eskatzen dugu arduraz, protokolo horiek zorrozteko eta beste gabe. Gainean egoteko enpresari, bai, zorroztasunez adierazteko bete ditzala egin behar ditunak. Punto. Ez da gehiago, baina ez da gutxiago ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuri, eztabaida bukatuta mozioa bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrako botuak, talde Jeltzaleak, talde Sozialistak, ez da mozioa onartzen beraz. Ez da botua pentsan nahi den, bai, talde Popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, estábamos un poco indecisos, pero bueno, claro, ha sido empezar la señora Garmendia a hablar sobre el futuro negro o el presente negro del Polideportivo de Alza y ponerse a tronar, ¿no? Luego el señor Ibabe trataba de justificar que no era un problema grave y ha vuelto a tronar. Entonces nos ha hecho cambiar la posición de voto. En cualquier caso se está votando la parte resolutiva, no la parte justificativa de esta moción. Y la parte resolutiva nos parece súper asumible. Quiero decir, se está planteando un mayor seguimiento, una mayor transparencia y un mayor control de una obra que tiene cierta polémica, que tiene que tener un seguimiento y un control. Y la gente está exigiendo esa transparencia. Por eso votamos a favor. Nos parece, muy claro. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Urrengo puntura pasatuko ginateke. 25. kontrol mozioa, maskarak doan emateari buruz. Kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, maskarak doan emateari buruzkoa. Marta Huarte Paño, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, presenta moción de control relativa a la dotación de mascarillas. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la dotación de mascarillas de forma gratuita. El pasado 19 de mayo entró en vigor la orden SND/422/2020, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Asimismo, se establece que el uso de la mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Además, se prevé que el uso de la mascarilla se va a mantener en el tiempo como elemento de prevención en el contagio del virus COVID-19. Según la OMS, las personas de edad mayores de 65 años y con dolencias médicas preexistentes parecen estar más expuestas a enfermar de gravedad por el virus y, por lo tanto, desde las instituciones se debe hacer lo posible por protegerlas. Pero no podemos olvidar que existen otros grupos vulnerables, personas que viven en la pobreza con menor acceso a medidas preventivas, incluidas las mascarillas y desinfectantes, personas sin hogar que se enfrentan a desafíos importantes para el autoaislamiento, personas migrantes en situación administrativa irregular, también personas en situación laboral precaria, ERTES, con ingresos más bajos y empleo inseguro, o en entornos laborables que presentan riesgos para la salud. Es por ello que deben recibir especial atención por parte de las autoridades y sus necesidades deben tenerse plenamente en cuenta. Sin embargo, las mascarillas no serán gratuitas, no las son, y abastecerse de ellas supondrá un gasto importante para muchas personas, ya que las mascarillas tienen, como sabemos, un tiempo de uso limitado y habrá que utilizarlas de manera habitual en casi todos los espacios que visitamos en nuestro día a día. Y es que el precio afectará en nuestros gastos mensuales. Tanto es así que, según la OCU, gastaremos unos 24 euros al mes en mascarillas diarias, sin contar los fines de semana ni periodos extralaborales. El coste en una familia de 4 miembros puede llegar a los 115 euros. Si lo que queremos es mayor protección y preferimos optar por mascarillas del tipo FFP2, entonces el gasto ascendería a 266 euros. Hay familias que no pueden pensar en un gasto así y de esta forma ven agravada su situación económica. Por ello, es imprescindible que el sistema de protección integre a todas las personas que viven en el territorio, particularmente a los más vulnerables, sin discriminaciones y sin dejar a nadie atrás. Desde este grupo municipal creemos que las mascarillas deberían de ser gratuitas
tanto para las familias más vulnerables como para los mayores de 65 años. Dentro de esta vulnerabilidad debemos incluir no solo a los sectores más empobrecidos de nuestra ciudad, sino también a todos aquellos trabajadores en desempleo o que siguen en ERTE. Creemos que el Ayuntamiento tiene los medios técnicos suficientes para crear un sistema de gratuidad de estos elementos de protección. En el caso de las personas mayores de 65 años ya existe un censo y respecto a las familias vulnerables hay más que datos suficientes a través de los diversos centros de asistencia social. Con una mínima voluntad política podemos ayudar a estos colectivos tan necesitados. Desde nuestro grupo municipal consideramos que el Ayuntamiento debe ponerse manos a la obra y buscar la forma de abastecer de mascarillas a los colectivos vulnerables económicamente y a las personas mayores de 65 años, como he comentado. En comisión, la concejala delegada se mostró en cierta manera comprensiva al entender el desembolso que podía suponer para una familia o para cualquier persona la compra de mascarillas. Pero también indicó que si se detectaba una situación de fragilidad, esta sería puesta en conocimiento de los servicios sociales. Sin embargo, no vemos un compromiso firme ni tangible, ni una determinación por parte del Gobierno municipal de llevar a cabo esta tarea, de proveer a las personas y familias más desfavorecidas. Por todo ello, llevamos 4 puntos. El primer punto sería instar al Gobierno municipal que a través de las ayudas sociales se financie la adquisición a las personas vulnerables inscritas en los servicios de asistencia social de los medios de protección básicos como mascarillas e hidrogeles. El segundo punto, instamos a crear un sistema de gratuidad de los medios de protección básicos como mascarillas e hidrogeles de forma periódica a las personas mayores de 65 años a través del censo ya constituido, o bien de los centros asistenciales haciéndoles llegar con periodicidad fijada estos elementos de protección. El tercero, crear un sistema de gratuidad a las personas en situación de desempleo que así lo acrediten de los medios de protección de las mascarillas e hidrogeles. Y el cuarto punto sería facilitar mascarillas FFP2 a personas de colectivos vulnerables que acrediten patologías previas que puedan verse empeoradas por un posible contagio del COVID-19. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Talde Popularrak, ez da ditzen dara beliko duen, bai? Alkate jauna, reitero nuevamente que en numerosas ocasiones este grupo municipal siempre se ha decantado por ayudar y favorecer a los más necesitados, a los más débiles y a los más vulnerables, y más en estos momentos por la situación de salud pública y la crisis provocada por la COVID-19. Por tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden SN 420 del 2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-20 y el Real Decreto Ley de 21/2020 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, se establece que el uso de mascarilla es obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Esta medida conlleva a que todo el mundo tenga que hacer un desembolso no previsto para su economía, ocasionando ciertos desajustes que, si bien para las personas acomodadas no resulten penosos, sí lo es y mucho para los pensionistas, para todas las personas que viven en la pobreza, para todas las personas sin hogar, para los migrantes en situación administrativa irregular y para todas aquellas personas que por sus salarios son bajos, parados, etcétera, no se lo podrían permitir. Entiendo que es una orden del Gobierno de riguroso cumplimiento. Por tanto, este grupo municipal entiende que las mascarillas, así como los geles hidroalcohólicos, debieran ser abastecidos gratuitamente a todos los colectivos vulnerables económicamente, así como a las personas mayores de 65 años. Hecho que ya viene ocurriendo con los medicamentos, ya que las personas mayores de 65 o en su condición de jubilados las recogen en la farmacia gratuitamente. Por este motivo, el Grupo Popular votará sí a lo solicitado por el Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Decía el psicólogo Paul Watzlawick, un nombre difícil de pronunciar, pero bueno, es uno de los autores de la teoría de la comunicación humana, que una persona transmite más, el 80% de lo que queremos decir se transmite más por la comunicación no verbal que por la verbal. Y la verdad que es muy interesante ver cuando tratamos ciertos puntos como este, la comunicación no verbal de las personas que componemos este pleno. No sé si no se toman en serio estos temas o igual hay personas que se sienten muy lejos de estas realidades y bueno, pues
por los gestos y demás es como si estuviéramos hablando de chorradas cuando en realidad para mí son realidades muy dramáticas. Pero igual hace falta poner números para tener un poquito de empatía y conocer esta realidad. ¿Cuánto cobra una familia, una unidad familiar de 4 miembros donostiarra? ¿Cuánto puede percibir en ayudas económicas en una situación de desempleo y de falta de ingresos? En total podría ser 1.235 euros con 41 céntimos, complementando la renta de garantía de ingresos más las ayudas de emergencia social máximo. Vamos a ver los gastos y voy a ser flexible. Alquiler en nuestra ciudad, media, tiro por lo bajo, 750 euros al mes. Luz, agua, comida, más de lo normal, porque ya los hijos e hijas no comen en el colegio. Internet, porque a día de hoy es el único acceso a la educación en el momento de situación actual y ya veremos en septiembre lo que pasa. A esto vamos a añadirle el gasto del que hablaba la portavoz, en este caso del Carrequín Podemos, que si se utilizan bien las mascarillas, que habrá gente que no las utilice bien porque no pueda y utilice una misma mascarilla muchos días, serían 100 euros más añadidos al mes. Entonces, los números no dan y creo que los que estamos aquí tenemos la suerte, la gran suerte de no estar en esa situación, pero tenemos el deber de a la vez ponernos en el lugar de estas familias que, como digo, como máximo pueden recibir 1.235,41 euros al mes. Por lo tanto, pensamos que tiene mucho sentido esta propuesta, apoyaremos el primer punto y el tercero porque entendemos que no se puede incluir en los gastos de la RGI, de las AES, un gasto más que ha venido añadido por esta situación de alarma sanitaria y además que cada uno de nosotros se proteja, protege al resto, como hemos venido viendo estos meses. Entonces nos parece que sí que hay que hacer un esfuerzo para que estos materiales se den de forma diferente a las ayudas ordinarias. Con el segundo y tercer punto nos vamos a abstener porque pensamos que esto no puede hacerlo solo el Ayuntamiento de Donosti. Aquí Osakidetza tiene mucho que ver, ya que en el segundo punto se habla de colectivos vulnerables, de personas mayores de 65 años, y en el cuarto se habla de personas que tienen acreditadas patologías previas. Pensamos que Osakidetza es quien tiene que hacer ese trabajo y que lo puede hacer, por lo tanto, en esos puntos y que nos abstenemos. Eta ezin dugu esan etengabe, edo udal gobernuak ezin du esan ez dagoela dirurik eta horren atzean dena sartu eta dena justifikatu. Hain zuzen ere, talde honek, gaur askotan esan dugun bezala, talka plan bat aurkeztu zuen, nahi badezue kopia bat emango dizuegu, edo bilera bat inkluso eduki dezakegu honen inguruan hitz egiteko, eta hemen ez ditugu bakarrik gastuak proposatzen, ere proposatzen ditugu 55 milioi euro lortzeko diru sarrera berriak. Orduan, eskatzen dioguna da gobernuari ardura, plan bat, oraindik ikusi ez duguna, mahai gainean jartzeko eta beharra duten donostiarrek lehentasuna izatea. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde jeltzaleak daukaitza barkatu. Arratsalde on guztioi eta mila esker presidente jauna. Nik aprobetxatu nahi dut aukera hau gogorazteko, oraindikan arriskua dagoela kutsatzeko, eta distantzia fisikoa ez soziala gordetzia ez dagoenean, musuko erabiltzea dela daukagun aukerarik onena. Bide batez hori gogoraztea ez dago soberan. Entrando en materia, yo ya le expliqué a la señora Huarte y al resto de los componentes cómo se funciona en los servicios sociales, cómo se examina cuando una familia tiene necesidades, su situación general, y que si en un determinado momento se ve que el hecho de tener que hacer frente al gasto de las mascarillas supone un quebrante económico, pues por supuesto que se podría tener una ayuda que se ha olvidado decir la señora Duarte, como son las APTCs, que son ayudas municipales que en este ayuntamiento tenemos y en otros no, y entonces tienen que dar otro tipo de ayudas. De todas formas, les voy a dar un dato. ¿Sabe cuántas solicitudes económicas por uso de mascarillas hemos tenido? Cero. Y bueno, menciono aparte lo del gel hidroalcohólico, porque yo desde luego a todas las autoridades sanitarias les oigo decir que el jabón es bastante efectivo. Bueno, pues no. Voy a seguir. Les voy a dar una pequeña lista. Bernard Arnault, Alice Walton, Jacqueline Mars, Warren Buffett. ¿Sabe usted qué tienen en común estas 4 personas? Bueno, las 4 tienen más de 65 años, la más joven 70. Y los 4
tienen un patrimonio superior a 24.500 millones de dólares. Es que esta identidad en términos matemáticos que aquí se quiere hacer entre jubilado igual a pobre es falsa. También en Donostia, porque solamente el 2% de las personas que han recibido AES, ayudas de emergencia social en nuestra ciudad, eran mayores de 65 años. Y no me vale ahora que digan, es que no se conocen, no. Gracias a la Guncate nos hemos puesto en contacto con la mayor parte de las personas de 65 años que viven solas. Bueno, gracias a esta iniciativa sabemos, porque se les ha preguntado, que los servicios sociales en este sector, en este colectivo, son conocidos. Bien, según Podemos, Amancio Ortega, si decide empadronarse en Donostia, recibiría el kit, y también el Partido Popular se ha subido a este carro, el kit de mascarillas gratuitas. Yo, la verdad, no veo nada progresista y no veo ninguna necesidad en esta idea que quieren hacernos, meternos así como si fuera una verdad absoluta, como, no sé, la idea de la gravedad. Y me dicen además, o nos dicen, perdón, que es cuestión de voluntad política. Mire, las 27 personas que conformamos este pleno, lo que tenemos que tener es responsabilidad política. Y tenemos que saber cuánto cuesta, en este caso, cada una de las propuestas que aquí traemos. Y solamente dotar de mascarillas al mes, vamos, a las 45.718 personas mayores de 65 años, costaría este ayuntamiento, Jaime, vete apuntando, 1.316.678,4 euros al mes. 15.800.140,8 al año. Cantidad superior a la que al fondo es extraordinario para todo Euskadi, que no llega, bueno, son 13.400.000 para todo Euskadi. Yo, francamente, esta iniciativa solo la entiendo porque dentro de 16 días tenemos elecciones. Eskerrik asko, izteko txanda, elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, está claro que se ha decidido directamente no hacer nada de esto y no dar ninguna ayuda, y entonces en base a eso pues se ha llegado a todo lo que hemos escuchado, ¿no? No hay ninguna voluntad política y directamente hay que intentar no sé, bueno, también de una forma poco educada, o no sé, además es que la concejala delegada no se toma las cosas de una forma nada pues constructiva, ¿no? Entonces, bueno, primero, en el Ayuntamiento de Irún no lo ven así porque a unos kilómetros de aquí el Pleno ha votado por unanimidad lo que hemos pedido aquí, con lo cual sus socios, sus compañeros de su partido, pues igual podrían hablar con ellos y podrían aprender algo más, porque igual pueden tener un feedback ahí y poder ver las cosas de una manera más real, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, la empatía, lo que decía, porque yo también pensaba, cuando hemos hecho esta moción, a mí nos venía la palabra empatía, ¿no? Exactamente, o sea, es ponerse en el lado de las personas y que no suponga la indolencia, ¿no? Igual aquí hay muchas personas que son indolentes o que no tienen empatía y no se ponen en el lugar de las personas que pasan situaciones, dificultades económicas o que están en situaciones complicadas, muy complicadas. Esto es una moción de unas mascarillas que realmente nunca hubiéramos pensado que hubiéramos vivido esta situación, pero creo que es una moción que pone de manifiesto y es una declaración de principios del Gobierno municipal, simplemente, porque creo que eso es algo que encima viene tarde. Nosotros lo estamos pidiendo aquí porque creo que se les tendría que haber ocurrido a ustedes. A ustedes les tendría que haber ocurrido y haber tratado de, o por lo menos planteado, qué pasa con las personas que van a tener que desembolsar un dinero al mes, que esto viene para quedarse, que no sabemos lo que va a pasar, no vamos a adelantar acontecimientos, pero la mascarilla va a ser algo que es inevitable y que, por supuesto, ahí vemos que aquí tenemos nuestras cajas de mascarillas todos los días aquí en el despacho y, claro, ¿para qué vamos a pensar lo que los demás no tienen, ¿no? Y bueno, simplemente decir que se puede con voluntad política, por ejemplo, hay muchas formas de RZ, por ejemplo, la RZ del Gobierno vasco, que podría perfectamente con ese convenio hacer muchas cosas, máquinas expendedoras gratis. Bueno, creo que hay que mirar un poco más allá del ombligo de cada uno. Bai, eskerrik asko. Bozkatzera pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak.
Egia da, bai. Dau puntu dira, ez? Bai. Orduan, lehen puntuari aldeko botuak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrakoak, beste bi taldeak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde Jeltzaleak, Sozialistak, abstentzioak, EH Bilduk, hirugarren puntuari aldeko botuak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak, talde Popularrak, kontrako botuak, Sozialistak, Jeltzaleak, ez da onartzen, eta laugarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde Popularrak, kontrakoak, talde Jeltzaleak, Sozialistak, abstentzioak, EH Bilduk. Beraz, mozioa ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz, aurrera egingo dugu. 26. kontrol mozioa. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, jazaldiaren antolaketa ereduari buruzkoa. Moción de control presentada por Sigor Etxeburu Orbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre el modelo de organización. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre el modelo de organización del jazaldia. Bueno, arratzaldeon berriz ere. Bueno, aurtengo jazaldiak izaera berezia izango du, honek bai. Apirilaren 29an alkateak iragarri zuen murritzagoa eta lokalagoa izango zala. Esan behar da, erabaki hori bat datorrela, gure taldeak egun batzuk lehenago, apirilaren 22an egindako proposamenarekin, orduan esaten genuen, o proposatzen genuen programazio, kulturako programazioari utzi behar zitzaiola, osasunaren zaintzarako mugak kontuan izanik, profesional eta eragileekin adostuta, eta bertako sortzaileak lehen etxiz. Gerora jakin dugu ekainaren 2an, aurten ez dela Heineken izena ez dula izango, transnazional horren izenik ez dula izango, eta bere izena berreskuratuko duela. Justo gai honetaz agintaldi honen hasieran jardun genuen, kulturako administrazio kontseiluan galdetu genuen ia beste aukerari zegoen eta beti erantzun zaigu beste modurik ez dagoela. Baina nola diren gauzak, ez? Orain COVID-ak erakutsi du egin daitekeela. Tokiko sortzaileekin, tokiko entzulentzat, jatorrizko izenarekin, eta babesletza eskaini nahi duten enpresek baldintzatu gabe jardunaldia bera, ekitaldia bera, ez? Egon nolaz, kulturako zinegotziak aukerak baino oztopoak ikusi dizkio babesletza oro hartzaile hori galtzeari, ez? Gure ustez, irizpide etiko batzuk behar dira, babesletzaren kontuan, izan jazaldia edo izan beste edo zer, baina orain jazaldia sari gara, eta horregatik planteatzen dugu, eskatzen diogu udal gobernuari, eztabaida bat antolatu dezala udal taldeokin, babesletza ereduaren inguruan, eta sobran eldirateke ongo hiriko kultur eragileak ere. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, desde nuestro grupo municipal, por supuesto, vamos a votar a favor de lo que pide EH Bildu, que es una moción realmente conciliadora, o sea, se está pidiendo que el gobierno municipal cuente con los grupos municipales y los agentes culturales de la ciudad y que de una manera pausada, de una manera que en este momento vamos a hacer un jazzali, se va a hacer un jazzali pues, más local y con un formato más pequeño, pues quizás este es el momento de intentar repensar, como decíamos antes en la otra moción de fiestas, pues poder repensar y poder llevar a cabo pues una reflexión de lo que supone la cultura y de lo que supone que en este momento hay muchos grupos locales que actúan gratis y que de ahí volveríamos a reflexionar con respecto a la cultura que se considera que tiene que ser gratuita y que en este momento es un buen momento para poder darles el lugar necesario a los grupos locales y a las personas que se ganan la vida que se intentan ganar la vida con el arte. Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, pues no puedo estar más en desacuerdo con H. Bildu y Elkarrekin Podemos. ¿La cultura debe ser gratuita? Bueno, pues no, ¿qué has dicho? Que no debe ser gratuita, no debe ser gratuita. Bueno, entonces no entiendo muy bien esto. Pero en cualquier caso, el Festival de Jazzaldi tiene en torno a 55 o 54 años y Heineken, y me corregirá John si me equivoco, lo lleva patrocinando los últimos 22 años. 22 años apostando por esta ciudad, 22 años ayudando a que el Festival de Jazz de esta ciudad se convierta en una de las referencias nacionales e internacionales en el mundo jazzístico. Heineken aporta 1 millón de euros del 1.300.000 que cuesta el Festival de Jazz a la ciudad de San Sebastián. ¿Perdón? Sí. No, es que quiero decir que, bueno, sí, estoy alineado contigo, John, muy bien. Claro, es que me parece alucinante que nos queramos cargar uno de los pilares culturales de esta ciudad. Claro, porque convertir el Jazzaldi, que digo es uno de los pilares culturales de esta ciudad, justo al Festival de Cine de San Sebastián, y convertirlo, no sé, pues no sé en qué lo queréis convertir, no sé, en una agrupación de amiguetes, pues no creo que sea lo que quiere esta ciudad, lo que quieren los ciudadanos de esta ciudad y lo que quiere la comunidad cultural de esta ciudad, porque el Jazzaldi sirve también para que los pequeños artistas, los pequeños grupos musicales de esta ciudad encuentren una plataforma de proyección, vean que tienen un futuro en un espejo en el que mirarse, tienen un futuro que pueden alcanzar, sirve de inspiración. No sé, yo creo que es uno de los activos por los que tenemos que apostar sin duda en esta ciudad. Y el compromiso que ha tenido Heineken con el festival durante los últimos, repito, 22 años, creo que vale la pena subrayarlo. Y porque, claro, este año vamos a tener un festival más pequeño, pero no porque queramos. Por las circunstancias obligan a eso y la responsabilidad obliga a eso. Nos vamos a cargar a Heineken ahora, oye, mira, vete ya, no te queremos. Bueno, estamos muy lejos de esa posición. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. 2020ko ekaina, pertsonentzako zerbitzuen batzordea, EH Bilduko zinegotziaren hitzen transkripzioa Jazzaldia dela eta. Lehenengo txandan, hitzez hitz, esandakoak. Orain jakin dugu, sare sozialetatik hori ere, Jazzaldiak ez duela Heineken transnazionalaren babesik izango, eta bere izena berreskuratuko duela, eta bertakoagoa izango dela. Horregatik, hainbat galdera etorri zaizkigu burura. Galderak egiten dira, eta bigarren txanda batean, zinegotziak hitzez hitz honakoak esaten ditu. Evidentea da, badagoela aurten Jazzaldia, bai, egongo da, eta ez du zertan Heineken izen hori izan behar bertan. Heinekenen mesedea dirutan bakarrik ikusten da. Ze esango didazu, ze mesede ekartzen dion Heinekenek Jazzaldiari bere izena eta izana desitxuratzea besterik, berde kolorez jaztea, beste ezer ez du egiten. Eta utzi izana, Heinekeni egiten nahi izan duena guzti hau, hori izan beharko luke salbuespena. Eta esaten ari garena aurtengoa dela salbuespena. Baderki gaude, uste dut, ez dela inola ere, modelo egokia. Aurtengo realitateak, bista-bistan utzi du baietz, egin daitekela. Eta egin daiteke, aurten egingo delako, inoizko egoera kritikoenean uste detezagoela errealitatea, baino kasu honetan zaplasteko argiagorik. Realitateak 2012an beste gauza bat esaten zuen, 2012ko ekaina, orain dela 8 urte. Edabidea Europa Press País Vasco, alkatea orduan Juan Carlos Izagirre. Titularra, el Festival de Jazz de San Sebastián renueva su contrato de patrocinio con Heineken para otros 3 años. La 47 edición, entre el 19 y 23 de julio, contará con una programación de 102 conciertos, de los cuales 71 son gratuitos. Y dice la noticia, el alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izagirre, y el director de comunicación corporativa de Heineken España han firmado la renovación del contrato de patrocinio del Festival de Jazz Donostiarra para otros 3 años. En concreto, en el periodo 13-15, la aportación de la marca cervecera al certamen donostiarra aumenta un 15%. Y para celebrar aquel convenio, una pequeña fiesta en el foyer del Victoria Eugenia. Además, en esa edición, Heineken colaboraba con el Basque Culinary Center mediante un curso entre el 17 y 19 de julio.
cerveza, gastronomía y jazz, un maridaje perfecto. 2012ko ekaina, orain dela 8 urte, edabidea F, ordungo alkatea Juan Carlos Izagirre. Titularra, Heineken y Jasaldia renuevan contrato. Entre las novedades del festival, para este año destaca la colaboración con el Basque Culinary Center. Errealidadea 2012an, orain dela 8 urte, edabidea Diario Vasco, alkatea orduan Juan Carlos Izagirre. Titularra, el Jasaldia garantiza su celebración 3 años más con la renovación de su patrocinio con Heineken. Y dice, el alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, no ha precisado la cuantía de la aportación al Heineken Jasaldia, pero sí que aumentará un 15%. Y en entrecomillado dice, vamos a seguir juntos y esperemos que por muchos años más. Urte haietako edizioak, 47 Heineken Jasaldia, 48 Heineken Jasaldia, 49 berdez Heineken Jasaldia eta prest utzi zen 50. Heineken Jasaldia. EH Bildu 2012an eta EH Bildu 2020an, oposizioan eta gobernuan. Eta gaur, ona ekarri nahi dena da, mozio bat, udal gobernuari gogoeta bat egin behar duela adiraziz. Ez zinegozionek, ez udal gobernu honek, ez da gainontzeko udal taldek ez dute gogoeta bat egin behar. Gogoeta, kasu honetan, errealidadeak horrela uzten duelako, EH Bilduk egin behar du. Berak jakin beharko duelako, zein dan Jasaldiarekin nahi duen eredua. Ze 8 urte hauetan behintzat, argi ez zaigu gelditu. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk dauka. Ni ez naiz gatibu sentitzen garai hartako erabakiekin. Hasteko aurrekontuak ez zituztelako guk aurten adibidez, edo legealdi hontan, edo aurrekoan eduki zenituztenak parekoak. Inondikan ere krisi garaia zen, eta askoz ere kolpe latzagoekin abiatu ziren garai hartan. 2012an aurrekontuak hasi ziren murrizten. Baina nien naiz gatibu sentitzen horrekin. Nik hain zuzen ere ez dut hemen debatea, hemen piztu den debate hori uste dut egin behar degula. Eta jasaldiak izaera oso ezberdinak izan ditu bere urte guztietan. Oso ezberdinak. Eta azkeneko urteetan dagoena da dejazio bat. Jasaldiaren izaera gehiago ari da ematen. Heineken enpresak markatzen dula jasaldiak berak baino, hemen herritarrek berak baino. Gu planteatzen duguna oso argia da. Nahi dugu eztabaidatu markek, eta Heineken bezala Coca-Cola edo Frigo edo izan daitezken, gure festari, gure kultur adierazpenei ezartzen dizkieten baldintzapenei buruz. Ez gara esaten ari babesletzai uko egiteko. Baizik babesletzak agintzen ote dun hemen udal ordezkariok egin nahi duguna edo udalak berak herriak egin nahi duena. Oso ezberdina da. Babesletzari ez diogu uko egiten. Babesletza eredua nahi dugu zalantzan jarri. Eta ni ulertzen dut PP alderdiak planteatzen duna, oso ondo, baina ni ez nator bat. Horri buruz nahi dugu hitz egin. Guk eztabaida hori nahi dugu. Eta guk ikusten dizkiogu urte hauei, gertatu dena urte hauekin, ez dela bidezkoa. Jun egin dela eskuetatik babesletzaren kontu hau. Esterik gabe. Bai, eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera zuzenean. Mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, beste 3 taldeak, beraz, mozioa ez da onartzen, eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez bada horrela, hurrengo puntura pasatuko ginateke. 27. kontrol mozioa. Kontrol mozioa EH Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeek aurkeztua udaleko langileen batzordearekiko negoziazioak direla kausa. Donostia udal taldearen bozeramaile Aitzola Aranetak aurkeztua. Moción de control presentada por Reyes Carrere, portavoz. Moción de control presentada por los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia relativa a las negociaciones con el Comité de Personal del Ayuntamiento. Bai, bi taldek aurkeztutako mozioa da eta izenburuan dagoen urrenkera jarraituz EH Bilduri dagokio den txanda. Esker. Bueno, ez da lehen aldia.
langile batzordeak salatzen duela, udal gobernuak nazten duela mahai batean esertzea eta alderdi bakoitza bere proposamenak aurkeztea negoziazioarekin. Eta ez da lehen aldia ere salatzen dutela, udal gobernuaren estilo autoritorea eta inposatzailea. Eta horren harira, nolabait hemen ere batzordean izan genuen hor pixka bat tirabira bat negoziazioa zer dela eta aurrea eta orduan Wikipediara jodet eta irakurriko dut, ez? Zer da negociación, ¿qué es la negociación? Es un esfuerzo de interacción orientado a generar beneficios. Sus objetivos pueden ser resolver puntos de diferencia, ganar ventajas para una persona o grupo, diseñar resultados para satisfacer varios intereses, mejorar situaciones actuales, resolver conflictos o llegar a un punto neutral de la información. Eta nik ez dut bate zalantzarik gobernantza zinegotziak, Biles jaunak, badakiela zer den negoziazioa, badakiela zer den negoziatzea. Baina nagian Wikipedian beste punto bat gehitu beharko litzateke. Hortarako, negoziatzeko, borondatea izatea. Eta gobernu honi, nik uste hori falta zaiona, zalantzari gabe, akordioak lortzeko borondatea. Bintzat langileekin, langile batzordekin oso nabarmena da, ez. Nik uste dut lehenik agian EAJaren ADN-ean ez dagoelako negoziaziorako gaitasun hori edo odol hori, ez? Eta begarrenik sindikatuak bere etxaiak direla uste duelako. Eta horrela oso zaila da akordio argiak edo akordio batetara iristea. Baina, bueno, dena aitortu behar da, EAJak gobernu honek enpresaburuekin esertzen denean, beste foro batzuetan falta zaion borondatea izaten duela. Agiak, oie bere laguna dira. Eta orduan asko ze errezagoak izaten dira elkarrizketak edo negoziazioak. Azken hilabeteak ez dira inorrentzat errezak esan. Ez gobernorako, ez oposiziorako eta ez langileentzako, inolaz ere, inorrentzako izan da. Astero, gobernuak hartu behar izan ditu udal planteari lanari buruzko erabakiak. Eta aldi berean sindikatuak eta horrela adierazi digute guztioi. Jarrera proposatzailea eta kolaboratzailea izan arren, gobernua jarrera inposatzailea izan duela, behin eta berriro aurreko asteetan. Alde bakarretik hartu dituzte erabakiak, ordutegiekin dagozkionak, telelanak, laneratze presentzialean, oporretan eta garretan. Orduan, urratu beti sindikatoren hitzetan, eta sindikatoak alabintzat transmititu digute guztioi, urratu egin duela udalak lan harremanak kudeatzen dituen akordio arautzailea, araua. Eskubideak mugatu dituela, oporrei, lizentziei, baimenei edo mendeko adinenkontzako arretari dagokienez. Alde bakarreko erabakiak hartzeak pertsona asko haserretu eta harritzen dituen bidegabekeriak ere egiten ditu. Eta are gehiago ikusten dugu ere etorkizunerako beste neurri bukatzen dute, beste neurri batzuk eta beste erabaki batzuk hartu beharko direla. Hortarako zer eskatzen dugu gu kontrol mozionetan benetan esertzea sindikatokin eta benetan negoziazio bat aurrera eramatea eta benetan bi aldeak kontent edo bintzat negoziatzerako gaitasuna hori erakustea bi aldeetan, zeren etorkizunean segure aski edo horrelako egoerak izango ditugula. Barkat. Bai, eskerrik asko. Elkarrekin Donostiak? Bai, eskerrik asko. Egia esan bere garaian egin genuen, kronologia bat, ze gertatzen joan den, baina egia da, denbora ez dela gelditu, eta oraindik gauza gehiago gertatzen joan direla. Adibidez, hemen daukagu ekainaren 12ko gutun bat, Udalinfoko langileak,
Dagoeneko adostuta dugun lan egutegia errespetatzea eskatzen dugu. Ezinbestekoa da langileok ditugun eskubideak errespetatzea. Edo, Reyesek aipatzen zuen bezala, ekainaren 23an aste honetan bertan, adierazten dute: queremos mostrar nuestro profundo asombro y decepción por la decisión tomada de no incluir al personal que tiene a su cargo personas dependientes en la prórroga del permiso extraordinario por deberes inexcusables para el cuidado de menores de 16 años. Solicitamos se incluya al personal que tenga a su cargo personas dependientes en la prórroga del permiso extraordinario por deberes inexcusables. Egia esan behar baldin bada, gaur goizean izan ditugu sindikatuetako ordezkariak, eta udaletxe honetan ordezkaritza daukaten sindikatu guztiak zeuden. Guztiak esanez, inposaketarik ez. Eta salatzen ez dagoela negoziatzeko eta adostasunak bilatzeko inongo asmorik. Eta batzordean, kontua batea zen, eta galetuta zinegotzi ordezkariak esan zigun baietz negoziatu zala, eta agian, mozio hau sinatzen dugun taldeok, ez dakit, gure agenda politikoa edo ikuskizuna montatzeko, ez dakit, badirudi obsesio badagola ikuskizunaren kontu horrekin, aitzakiatzat erabiltzen ari ginela kontu hau esan zigun. Eta era berean, negoziaziorik etzela izan iruditzen bazitzaien sindikatuei, sindikatu horiek daukaten negoziazioaz, daukaten interpretazio okerragatik izango zela, ez? Akaso. Baina, berriro diot, sindikatu guztiak, denak, udal ordezkaritza daukaten sindikatu guztiak ari dira esaten ez dela negoziazio errealik egon. Eta Reyesek esan du, egoera hau, batez ere koronavirusaren eraginak, logikoa da izatea, eragina baita ere langileengan. Eta zentzu horretan lan baldintzei eragiten jarraituko die. Eta zeri buruz ari gaitz egiten azkenean? Gobernantza eredu bati buruz. Informazioa eta negoziazioa nahasten dituen gobernantza eredu bati buruz. Izan ere, bakarrik hartzen baititu erabakiak udal gobernu honek. Adostasun batera iristeko inongo saiakerari gabe. Eta gobernu taldeak erabakiak hartzeko eta jarraibideak transmititzeko daukan modu autoritario horrek berak ez du bat ere laguntzen. Gobernantza modu berri horren ezaugarri izan beharko luketen feedback horiek bilatzen. Beraz, erabat kaltegarria da. Eta ez udal talde politikoentzako, baizik eta udal langileen jarduera hori garatzeko eta beraien eskubideak bermatzeko. Beraz, mesedez eskatzen dizuegu udal langileen ordezkaritzarekin eseri eta negoziazio erreal bat lantzeko mesedez hemendik aurrera. Eskerrik asko, talde popularrak. Alkate jauna, el 4 de julio este grupo municipal, junto con el resto de los grupos municipales de la oposición, nos reunimos con una representación del comité de personal de este ayuntamiento. El comité de personal nos trasladó que se sentían ninguneados, que el gobierno municipal no ha negociado con el comité de trabajadores las decisiones que tenían que ver con el personal municipal, que no han tenido en cuenta las propuestas realizadas desde el comité de trabajadores, que el gobierno municipal ha estado tomando decisiones a lo largo de esta crisis respecto al personal de manera unilateral, que a las reuniones semanales que acudían fueron únicamente informativas. El día 15 de junio, en la Comisión de Servicios Generales, Reyes Carrere, portavoz del Grupo Municipal de H. Bildu, y Marta Huarte, concejala de Elkarrekin Donostia, presentaron al concejal delegado de Gobernanza, señor Viles, interpelación relativa a las negociaciones con el Comité de Personal del Ayuntamiento. El señor Viles, en su alegato, manifestó que el comité de personal faltaba a la verdad, manifestando que no hubiese habido negociación, que negociación sí hubo, lo que el resultado de la misma no fue de la satisfacción de los sindicatos.
añadiendo el concejal delegado de Gobernanza que diferenciaba perfectamente las reuniones informativas de las reuniones de negociación. Este grupo popular es partidario de que todos los temas relacionados con el personal de este ayuntamiento, el Gobierno municipal los negocie con el comité de personal y se busque el mayor consenso por el bien del personal y del ayuntamiento. Ante las discrepancias de opiniones y las protestas del personal del ayuntamiento con sus movilizaciones como las que ha habido esta mañana en este mismo pleno, solicitamos al equipo de gobierno se reúna con la Junta de Personal o Comité de Empresa para que se sienten a negociar y deshagan este conflicto por el bien tanto del ayuntamiento como por el personal. Este grupo popular votará sí a lo solicitado. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzadeak bai. Bueno, eskerrik asko. Bueno, antes que nada, sobre ADN, yo el ADN no sé si se hereda, pero el que le habla es nieto de un miembro de una ejecutiva de un sindicato abertzale en año 1936, con lo que eso supuso y lo que suponía después. Luego, yo miedo a los sindicatos, desde luego no les tengo. Más bien todo lo contrario. Quizás por eso les exijo más. Porque ha costado mucho llegar a donde estamos, a las libertades laborales que tenemos, pero mucho, muchos sufrimientos. Y por eso, y ahí sí estoy con usted de acuerdo, con la portavoz de H. Bildu, para negociar se necesita voluntad. Y hay quien desde hace mucho tiempo no presenta voluntad de negociar ningún asunto que afecte a los trabajadores de este ayuntamiento, porque están a otras cosas. Están a hacer política. ¿Que es legítimo? Sí, pero digámoslo claramente, no están a negociar, no quieren negociar. En las negociaciones, por cierto, que no están ninguno de ustedes presentes, pero veo que hacen muy bien de portavoces de los sindicatos, no nos presentan ninguna alternativa a lo que nosotros presentamos. Y reuniones ha habido desde el día 6 hasta el día 29, una de comisión de personal, otra comité de seguridad de salud y 2 de mesa de negociación, esta última a la cual no se dignaron a sentarse. Y es una buena oportunidad también esta para poner ya en claro sobre qué negociamos cuando estamos allí. Porque puede parecer que estamos, no sé, como usted bien dice, pues vulnerando los derechos más graves que se pueden uno pensar. Básicamente, esta negociación de la que están hablando se basa, por una parte, en el teletrabajo y la conciliación familiar. Y en este sentido, lo que se ha presentado por parte del Gobierno es que aquellas personas que tengan personal que tenga personas mayores a su cargo, se atenderá a cada caso uno a uno. Y en el caso de tener hijos menores a su cargo, se extenderá el teletrabajo hasta el 7 de septiembre. Eso es lo que ha ofrecido y ofrece el Ayuntamiento. No creo que sea nada raro. El Gobierno vasco, un mes más tarde, llegó a un acuerdo en los mismos términos, con comisiones obreras y UGT. ELA no parecía que estaba de acuerdo y LAB, según dice la prensa, ni siquiera se presentó. Y esa es la realidad, que hay dos sindicatos que no se quieren presentar a las reuniones y no quieren negociar. ¿Cuál es el segundo bloque de negociación? ¿Qué es lo que se le pide? Y ahí se lo planteo a ustedes como representantes políticos, algunos con pretensiones de llegar a gobierno. Nosotros les planteamos que el 75%, no el 100%, el 75% de las vacaciones las elijan o las hagan antes, la realicen antes del 1 de octubre, porque hay una previsión de pandemia y de crisis económica. Eso es lo que le estamos solicitando, Eso es lo que se está negociando, a lo que no están dispuestos a bajar. Y claro, yo les dije a ellos, y se lo digo a ustedes, ¿dónde queda la vocación de servicio público? ¿Cómo vamos a responder como ayuntamiento? ¿Qué responsabilidad va a tener este Gobierno cuando nos veamos en la obligación de responder a los trámites y servicios que muchas personas en situaciones de precariedad, de paro, van a buscar en este ayuntamiento? ¿Qué les vamos a decir? ¿Que no podemos atender a la velocidad que queremos porque hay una parte muy importante del ayuntamiento que está de vacaciones porque no tenemos valor para decir que no vamos a ceder en ese punto en una negociación? ¿Es esa su postura? Porque desde luego no es la de este Gobierno. Y no creo que eso sea vulnerar ni tener manía a los sindicatos, ni todo lo contrario. Lo que ocurre es que estamos hablando de situaciones que no se van a entender ni siquiera en el exterior. Y le voy a decir más. Yo creo y quiero creer que los sindicatos, y acabo, señor presidente, en este punto ni siquiera representan la voluntad de los trabajadores.
Porque si es así, tendríamos dos serios problemas. Uno, con la propia vocación de servicio público que debe tener todo trabajador funcionario. Y dos, con las personas que están en el exterior, que no van a entender que en plena crisis económica el principal conflicto laboral sea si me puedo coger las vacaciones antes o no del 1 de octubre. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, el problema que hemos traído hoy a este pleno lo hemos visto claramente, que el Gobierno toma sus decisiones e intenta convencer que sus decisiones son las mejores, sin tener cuenta a nadie. Yo desde luego no he entrado en qué tipo de decisiones ha tomado. ¿Sabe por qué? Porque eso tiene que decidirlo los propios trabajadores, que por cierto sí son representantes de los trabajadores. A nosotros nos llamaron todos los sindicatos, todos, no faltó ni uno. Y si no, usted vaya y quite los sindicatos, quítelos, directamente quítelos. Aquí mis decisiones, que es el planteamiento del concejal, mis decisiones son las mejores, mis planteamientos son las mejores y aparte los pongo encima de la mesa e intento convencer a todo el mundo. Y eso es lo que estamos trayendo aquí. No qué tipo de negociaciones. Eso lo tiene que negociar con las personas correspondientes, no desde luego con esta concejala. Esta concejala defenderá que las mesas de negociaciones tienen dos partes, que hay que poner propuestas y desde luego esta ciudadanía y estas personas y todo, y el alcalde lo ha dicho antes, somos lo suficientemente maduros, incluidos los propios trabajadores del ayuntamiento, para ser perfectamente conscientes de la realidad y perfectamente conscientes de que todo el mundo tenemos que variar algo, todo el mundo. Efectivamente, perfectamente. Lo que no puede utilizar es ese tono paternalista. Yo les exijo más, pero ¿quién es usted para exigirles más a los sindicatos? ¿Pero qué postura es esta? Como si fueran incompetentes para tomar sus propias decisiones. Son los representantes que los propios trabajadores han decidido. Claro, que les exijo más, pero ¿qué es esto? He ofrecido, el Gobierno ofrece y claro, ellos no quieren. Bueno, es que no tienen por qué querer. De la misma manera que lo que están planteando ellos, usted al 100% tampoco quiere. Eso es una negociación. Lo otro es, efectivamente, lo que hemos venido aquí a denunciar y lo que ellos denuncian, una imposición. Y ese es el estilo de este Gobierno y del PNV. Eskerrik asko, izteko txanda elkarrekin Donostiak. Bueno, ¿qué hacemos de portavoces o portavozas de los sindicatos? Mire usted, no sé si hacemos de portavoces, pero desde luego traemos este asunto con toda la legitimidad a este pleno y sin ningún tipo de vergüenza, porque no nos da ninguna vergüenza que los trabajadores nos trasladen que esto está sucediendo y que lo debatamos aquí y que lo expongamos aquí. No tengo ninguna vergüenza. Y si eso significa que usted me va a llamar portavoz de los sindicatos, pues no me parece tampoco ningún insulto. Que los sindicatos no representan a la mayoría de los trabajadores de este ayuntamiento. Bueno, entonces ustedes tampoco representan a sus votantes. Si esto es así, si los sindicatos no representan a los trabajadores del ayuntamiento, ustedes no representan a las personas que les han votado. Y de verdad, es un poco escalofriante escuchar esta defensa cuando también hemos escuchado en otras instituciones que los trabajadores públicos, pues oye, que vayan pensando en que van a tener que hacer grandes sacrificios y grandes esfuerzos. Y además parece ser que les vamos a decir y les vamos a imponer cómo los tienen que hacer. Vamos al grano. Protocolo de negociación entre la Comisión de Personal y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Normas de funcionamiento de la mesa de negociación. Punto 8. En la toma de acuerdos se mantendrá el procedimiento de deliberación, así como la toma de acuerdos por mayoría. Todos los sindicatos, y mira que es difícil, pues todos diciendo que no se han tomado acuerdos. Este punto 8 se cumple. Punto 14. Las actas firmadas se expondrán en la intranet a fin de que pueda acceder a las mismas todo el personal. ¿Dónde están las firmas de los sindicatos si no ha habido negociación real? O el punto 16. Los acuerdos adquiridos no podrán ser modificados de forma unilateral. Y luego resulta que nos encontramos con mails el viernes por la tarde
diciendo lo que tienen que hacer los trabajadores. ¿Se cumple este punto 16? Entonces, por favor, ya sin más dilación, cumplan el protocolo de negociación que hay en este Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. No les pedimos más. Eskerrik asko. No de llamado de atención simplemente porque lo que ha vuelto usted a hacer habla por sí mismo. Bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde Popularrak eta EH Bilduk, kontrakoak, talde Sozialistak eta talde Jeltzaleak. Ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz, azken moziora pasatuko ginateke. 28. kontrol mozioa, merkataritza. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, merkataritza gune handiak ezartzeko hirigintza aurre ikuspenari buruzkoa. Ricardo Burutaran Ferré, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre la previsión urbanística para la implantación de grandes superficies comerciales. Eskerrik asko. Pues tengo el dudoso honor de ser el último concejal en este caso que antes de su fantástico redoble de participación y transparencia se libre de esas nuevas medidas tan democráticas que tanto refuerzan la participación, que efectivamente, bueno, pues una vez más, en su vuelta de tuerca en cómo ustedes entienden la participación, pues va a suponer que tengamos menos posibilidades de participar. Pero eso sí, esta ha entrado, es la última que se salva de la quema y esta efectivamente ha entrado, con lo cual, bueno, pues les voy a hacer que inviertan 5 minutos más efectivamente en la misma. Porque es también otra cuestión que preocupa poquísimo, que es el comercio. Porque ustedes una y otra vez hablan del comercio, yo apuesto por el pequeño comercio, pero es como lo de la participación y la transparencia. Dicen una cosa y hacen justo la contraria. La verdad es que es peligrosísimo, porque ustedes donde dicen algo hacen lo contrario. Yo casi prefiero que de determinados temas no hablen demasiado, porque van a hacer justo lo contrario de lo que están anunciando. Y efectivamente, este es un caso similar. Una y otra vez están diciendo que están apostando por el pequeño comercio, pero sin embargo estamos viendo a lo largo de la legislatura, esta y la anterior, que se están aprobando modificaciones de índole estructural, es decir, de plan general, no estamos hablando de instrumentos de ordenación pormenorizada, de planes especiales de estudio de detalle, sino aquello que no estaba previsto en el plan general. ¿Y cuándo se tiene que realizar una modificación del plan general para permitir, en su caso, incrementar o establecer un desarrollo terciario comercial donde no estaba previsto? Cuando la previsión que está contemplada actualmente en el plan general es insuficiente. ¿Y cómo se sabe que es insuficiente? Pues no se trata de poner la bola de cristal, porque seguramente pues igual está sucia y no conseguimos verla bien. Se trata de efectivamente hacer un análisis de cuál es la situación del mercado y la oferta que está contemplada en nuestro plan general. Y eso es lo que les estamos pidiendo. Hain zuzen ere, Donostiako udalbatzak gertazuki eskatzen dion udalgobernuari agindu dezala azterlan bat egiteko aporen planifikatuko hirigintza aurreikuspenek hiriko merkataritza ereduen zer eragin izango duten eta aurreikuspen horiek nahikoak diren jakiteko, porque hau egin ondoren ikusi egingo dan beharrezkoa diren gehiago edo ez. Bigarrena, era berean ertzatuki eskatzen dion udalgobernuari kontrasta dezala merkatariarekin aurreko puntuetan adieraziteko azterlana, behin bukatuta dagoenean, porque efectivamente de esa labor de contraste con todos los sectores, y si estamos hablando de comercio, con el sector, con las asociaciones de los comerciantes, con las que se tiene que constatar efectivamente si ese análisis es el correcto o ese análisis es necesario matizarlo. Eta hirugarrena zer dio, Donostiako udalbatzak gertatuki eskatzen dion udalgobernuari ez dezala onartu egiturezko plangintza udalak nahitaiez bultzatu beharrezko alderaketarik. Harik eta justifikatzen ez den arte plangintzan jasotako irrisuspenak ez direla nahikoak. Eta behar bezala aztertzen ez den arte zer eragin izango duten merkataritza terziariorako garatzeko edo eraikegartasuna handitzeko aurreikusten horiek. Porque efectivamente es de suyo. Se analiza cuál es la oferta que tenemos contemplada en nuestro plan general y no desarrollada, se analiza y se justifica en su caso la insuficiencia de la misma y a partir de ahí es cuando se podrá planificar. Porque una y otra vez decimos, el comercio es vida, queremos barrios vivos, pero si queremos barrios vivos tendremos que estudiar la influencia que tiene este tipo de decisiones y vuelvo a decir, donde se está incrementando las previsiones contenidas en el plan general, hay que ver qué incidencia tienen en el comercio para que efectivamente
Eguía Altza, Martutene, Amara, Antiguo, Bidebieta, Gros, Loyola, Inchaurrondo o Valdesarra tengan comercios vivos. No los ahoguen con tanta falta de previsión y falto de análisis sobre las consecuencias que tienen modificaciones de tipo estructural. Eso es lo que les pedimos. En la comisión, la delegada valoró positivamente estas circunstancias. No estamos pidiendo otra cosa. Lo que queremos es que hagan eso, y eso es la moción que pretendemos. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Mila esker. Estamos ante un cambio de tendencia acelerado por esta situación de pandemia. Es dar respuesta de una manera clara y contundente al comercio local. Por tanto, las grandes superficies no tienen sentido en este nuevo orden urbanístico. Generan, como sabemos, afecciones en el comercio local, en el tráfico y, en definitiva, en el medio ambiente, por tanto, en la calidad de vida del ciudadano. Consideramos muy importante recoger estas cuestiones y antes de cualquier aprobación del Plan General. El comercio representa un amplio sector social y economías directas e indirectas en la ciudad. No siempre el comercio tiene la capacidad de defender sus intereses y por ello es una buena oportunidad, ahora que se está elaborando el plan para incluir los intereses del sector comercial. Creemos que los planes urbanísticos deben tener en cuenta el impacto de las actuaciones que se prevean, igual que el resto de sectores. Por ello, vemos positivo la elaboración del informe solicitado en esta moción y la presentación del plan al sector comercial para su conocimiento y posible presentación de sugerencias de mejora. De esta forma, los planes tendrán una mayor integración en el sector comercial y relacionados. Habrá una mayor aceptación en el conjunto de la ciudadanía y beneficios a las partes. Consideramos importante poner el foco en la situación del comercio local, agredido por la política permisiva en la implantación de grandes superficies, la escasez e inadecuación de las dotaciones existentes para que los cuidados a las personas sean un eje principal de la organización ciudadana, la ubicación de los espacios libres y zonas verdes obligatorios por ley para que sean ámbitos de uso real, como el cuidado del medio ambiente y especialmente el del urbano, para que vivamos en un entorno saludable y que favorezca la lucha contra el cambio climático. Y considerar, por supuesto, que el comercio local, que es un tema que realmente es muy recurrente, lo estamos llevando mucho los grupos municipales y en este momento el comercio local juega en desventaja, como sabemos, por todo, pues, centro comercial, el mega outlet de Zaldunborda, Leroy Merlin y todo tipo de ampliaciones, la ampliación de Garbera. Todo esto lleva a que el Gobierno municipal tiene, pienso yo, que una actitud bastante contradictoria e incoherente, porque bueno, entendemos que hay una serie de cosas que igual su influencia y su afectación no es la que es, pero sí que es verdad que se está favoreciendo a grandes, a un comercio realmente, pues bueno, de grandes superficies, que lo que conlleva es que el comercio local al final acabe, pues no desapareciendo, por supuesto, pero enfrentándose a un monstruo que realmente no tiene muchas armas para ello. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, talde jeltzaleak bai. Bueno, ikusten deia denok etxera juteko gogoekin gaudela, baina bukatzeko esan nahi nukena, argi eta garbi ez dugula onartuko, baina ez esateagatik, baizik eta APOaren rebisioarekin hasi behar gerelako, eta usten dut momentu hori dela azterketa hauek egiteko. Hori usten dut denok nahiko argi daukagula. Nuestra previsión es comenzar la revisión con un diagnóstico que comprenda todos estos aspectos en relación con el planeamiento estructural, espacios naturales, sistemas generales, vivienda, comercio, y para ello prevemos realizar los correspondientes estudios, que es el sitio adecuado a las alturas en las que estamos. En efecto, es cierto que en los últimos años se han dado incrementos de edificación terciaria, como en San Bartolomé, donde se habilitaron 18.000 metros más de terciario, 10.300 de hotel y 8.000 de superficie comercial, o en Garbera. Por otra parte, ha habido edificaciones calificadas de residencial que se han transformado en usos terciarios hoteleros, como San Martín, Plaza La Sala. Con relación a esta segunda cuestión, usted sabe que hemos iniciado la modificación de las normas urbanísticas del Plan General para limitar la transformación de edificios residenciales en usos terciarios. Y por otra parte, también hemos iniciado los trabajos para empezar a reducir el techo terciario en ámbitos de suelo urbano como son Anchita o pueden ser el Infierno. Y la intención del Gobierno municipal sí es la de promover, en su caso, modificaciones que reduzcan, siempre reducir estos desarrollos de superficies comerciales en los planeamientos que vienen ahora adelante, pero siempre también procurando que sean dentro de la revisión del Plan General. Andrea. Y respecto a la última pregunta, obviamente que consideramos contrastar los estudios que se realicen con los comerciantes, como es lógico, dentro de ese planteamiento de la revisión del plan, que tenemos que empezar ya a hacerlo. Eskerrik asko.
Izteko txanda, EH Bildu taldeak. Como creen en la participación, quieren reducir la participación. Como creen en la moción, pues van a votar que no. Eso se llama consecuencia. Hablaban ustedes antes de responsabilidad política. Francamente, esto es el mejor ejemplo de irresponsabilidad política. Es decir, cuando lo que se está pidiendo es que de forma previa a planificar tengan en cuenta, calculen, analicen debidamente y contrasten qué repercusiones y qué incidencia va a tener eso, en este caso sobre el sector comercial, ustedes dicen, no, eso llegará más adelante. Y mientras tanto, lo que les preocupa es lo que pone en el punto 3. Mientras tanto, ¿qué pasa? Que el punto 3 lo que les está diciendo es, oiga, no traigan a este pleno nuevas modificaciones, nueva aprobación de tipo estructural, es decir, las que no están previstas, hasta que no hayan realizado ese análisis. Como ustedes sí quieren traer, y vendrá Teresa Tegui, seguramente sacarán alguna más, porque a pesar de que dicen que van a reducir, no van a reducir, van a seguir con algunas, pues evidentemente por eso nos van a traer ese tipo de historias. Y esto nos da circunstancias que de vez en cuando, de nuevo en esa lucha de David contra Goliat, pues tiene que venir efectivamente el pobre y tiene que litigar, y eso es el éxito que ha tenido, y de momento es el éxito impresionante que se ha tenido con Zaldunborda para efectivamente evitar esa chapuza y ese desastre desde el punto de vista urbanístico que suponía Zaldunborda. Pero ustedes están a tiempo de que esto no suceda en nuestra ciudad. Eso les exige responsabilidad política. De eso de que hablan, pero que luego no sé si predican. Les estamos diciendo, actúen con responsabilidad política, no planifiquen, no nos traigan nuevas previsiones de desarrollo no previstas, no contempladas en el plan general, que incrementen el terciario comercial, mientras que no se justifique adecuadamente la insuficiencia de las previsiones actuales. Y es algo de suyo, es algo exclusivamente la labor más pura, más limpia de lo que debe ser la planificación urbanística. Otra cosa es hacer no sé qué tipo de lecturas tendenciosas políticas. No, les estamos diciendo que planifiquen. Y solo se puede planificar previo análisis. Y ese análisis, lógicamente, tiene que tener y tiene que realizarse previa a una constatación de datos. Eso es lo que se les pide, que actúen con responsabilidad política. Y eso es a lo que van a votar que no, seguramente, una vez más, en esta última moción que se ha salvado de la quema, van a votar y van a terminar también diciendo que no se pueden presentar más mociones y que también van a decir que no porque no les gusta el análisis y no les gusta actuar con responsabilidad política. Allá ustedes con sus decisiones. Eskerrik asko. Eztabaida bukatuta, mozioa bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, beraz ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik, eta honen bestez plenoa amaitu da.